Buenos días. Buenos días, por favor, vayan tomando asiento. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo ya a la sesión plenaria correspondiente al día de hoy, con el primer punto, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 10 y 11 de marzo. Por asentimiento, entiendo que queda aprobada y continuamos con el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la repercusión de la invasión de Ucrania en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para lo cual, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Susín, para su turno de intervención tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. El Grupo Parlamentario Popular ha pedido su comparecencia hoy ante este Pleno para que informe sobre las consecuencias no solo de la invasión de Ucrania en los presupuestos de la comunidad autónoma, sino sobre las consecuencias y las medidas que han tomado o van a tomar para paliar la situación económica que hoy estamos viviendo. Por enmarcar el debate, me permitirá que haga un análisis general de la situación. Ahora mismo, en el mes de febrero, todavía no tenemos datos de marzo, pero serán seguro escalofriantes. El IPC ha subido en España hasta el 7,6%. En Aragón lo ha hecho al 8,5%. En la provincia de Huesca, en un 9,5%, la segunda provincia más inflacionista de España, y las provincias de Teruel y Zaragoza un 8,3%. Ustedes hicieron sus cálculos presupuestarios con un crecimiento del PIB del 8,71 y les advertimos nosotros, la IREF, Funcas, el BBV, que no eran previsiones sensatas ni creíbles. Pues fíjese, señor consejero, hoy sus previsiones de crecimiento coinciden, pero no con el crecimiento económico, sino con el crecimiento de los precios y el empobrecimiento de nuestra economía y de los aragoneses. Es imposible que me detenga en todos y cada uno de los sectores económicos afectados en Aragón, tanto por las consecuencias de la invasión de Ucrania como por la escalada desenfrenada de los precios. Pero les recuerdo que, por ejemplo, el sector primario y la industria agroalimentaria suponen un 6,2% del PIB en Aragón y peligra ya la viabilidad de muchas explotaciones, sobre todo ganaderas. El sector industrial tiene un peso del 19%, del 20% del empleo, y ya han parado su producción Stellantis, BSH, CAF, Ferroatlántica, Picolín, Megasa, y así podríamos seguir con otras tantas empresas. El sector del transporte, que tiene un peso del 3% en el PIB y del 5,5% del empleo, ya no aguanta más. Se lo advertimos desde el Grupo Parlamentario Popular ya en el mes de diciembre, cuando este sector presentaba ya en 2021 tasas de crecimiento negativo por el incremento del precio de los carburantes, como también tuvo tasas de crecimiento negativo la construcción, con un peso del 6,6% en el PIB aragonés. Todos estos sectores, además, se ven afectados por las decisiones políticas que se tienen que tomar desde el Gobierno de Aragón, como analizaré después. La invasión rusa en Ucrania ha agravado la crisis de materias primas que veníamos arrastrando desde 2021, pero la escalada de precios de la energía, los carburantes, la alimentación o los servicios, esa ya estaba aquí antes del 24 de febrero. Los datos del IPC que hoy conocemos, a la espera de los de marzo, ya estaban aquí antes de la invasión de Ucrania. Esto es necesario que quede claro antes de empezar este debate. Y llegados a este punto, conscientes por un lado de la afección del incremento de los precios sobre los contratos y servicios que presta la Administración aragonesa y de la necesidad de tomar medidas con carácter inmediato sobre los presupuestos de la comunidad autónoma, que se hicieron con unas previsiones macroeconómicas muy alejadas de la realidad, y convencidos de que estas medidas deben afectar tanto al presupuesto de ingresos como al de gastos, priorizando ahora, porque ahora hay que priorizar, que el dinero esté en manos de las empresas y de las familias, aportando liquidez al sistema económico y ajustando los gastos de la Administración y revisando los contratos. En esta situación, la pregunta es: ¿qué medidas ha tomado el Gobierno de Aragón hasta el momento?
porque lo único que hemos oído hasta ahora es que el señor Lambán pidió en la conferencia de presidentes otro fondo COVID y que siguieran suspendidas las reglas de estabilidad presupuestaria. Es decir, más dinero, más déficit y más deuda. Ese es el resumen de las aportaciones del señor Lambán en la conferencia de presidentes. ¿Qué han hecho ustedes hasta ahora para adaptar los presupuestos de la comunidad autónoma a la grave situación económica actual? Porque además de pedir más dinero, más déficit y más deuda, algo tendrán que hacer ustedes. O si no han hecho nada, ¿qué es lo que podemos deducir del mutismo de este Gobierno hasta ahora? ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Si analizamos los ingresos sobre los que ustedes tienen margen de maniobra, la pregunta es: ¿van a deflactar los impuestos autonómicos para evitar que los aragoneses tengan que pagar más impuestos cuando no solo no está aumentando su poder adquisitivo, sino que lo están perdiendo a marchas forzadas? ¿Van ustedes, señor Pérez Anadón, a suspender el pago de tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados por esta crisis, especialmente la agricultura, la ganadería o el transporte? Porque está claro que hay que tomar medidas ya. Hoy mejor que mañana. Medidas que supondrán una pequeña merma de ingresos, pero que dotarán de liquidez a empresas y familias que ya no pueden sostener más el incremento de los precios. Pero no solo los aragoneses se ven afectados directamente por este incremento de precios, también la Administración autonómica. Por eso le hago más preguntas. ¿Qué medidas están tomando ustedes por la vía de los gastos? Por ejemplo, ¿qué medidas de carácter energético se han tomado o se van a tomar? La universidad, igual que muchas familias aragonesas o comunidades de vecinos, ya han parado sus calefacciones. ¿Con qué partidas presupuestarias van a afrontar ustedes la subida del gas, la electricidad o los carburantes? Porque las que habían presupuestadas ya no sirven. ¿De dónde van a quitar? Porque estamos hablando de edificios administrativos, de colegios, de hospitales, de centros de salud, de residencias de ancianos y así hasta 19 millones de euros presupuestados en electricidad, 7 en gas, 3,5 en combustibles. En otras palabras, prácticamente lo mismo que en 2021 y en 2021 hicieron corto. Nos gustaría saber de cuánto prevé que va a ser el sobrecoste de la energía y de qué partidas van a prescindir para hacer frente a este importante incremento de costes. Pero la Administración tiene muchísimos más contratos de obras o servicios o suministros. Por ejemplo, vamos a educación. Se van a revisar los contratos de transporte escolar porque para las empresas de autobuses el coste del combustible es tan inasumible o más que para la propia Administración. Y más cuando llevan más de 6 meses de retraso en pagarles. Igual que a los libreros, que siguen sin pagarles, porque la subida del IPC también está afectando al Banco de Libros. ¿O acaso pretenden que asuman ellos, a los que no les pagan en tiempo y forma, el incremento de precios en el próximo curso escolar? ¿Se van a revisar los contratos de los comedores escolares? ¿Cómo van ustedes a garantizar la viabilidad de estas empresas de catering? Algunas llevan 1 año de retraso en el cobro del comedor escolar. ¿Cómo van a garantizar la viabilidad de los comedores escolares? Y, sobre todo, ¿cómo van a garantizar la calidad de la alimentación de nuestros niños? Hoy la fruta cuesta un 40% más que hace unos meses. Porque el precio de los alimentos en Aragón, sin contar la luz o el transporte, se ha incrementado en global en un 7%. Y eso está afectando a muchas familias que empiezan a prescindir de la fruta, de la verdura, de la carne o del pescado. ¿Cómo van a afectar a los comedores escolares o a los centros asistenciales públicos? Y respecto a la crisis de los refugiados, ¿se van a contratar más profesores y mediadores para atender a los niños ucranianos refugiados que estamos acogiendo en Aragón? Porque habrá que prever la dotación del capítulo 1 de educación, que ya nació insuficiente en los presupuestos del 22 y, por cierto, agilicen la escolarización de los niños. Se están quejando las asociaciones. No son tantos y no pueden estar en un centro de acogida o en un piso de acogida. Tienen que estar en el colegio. ¿Van ustedes a revisar los contratos de obras de infraestructuras de los colegios, de los centros de salud, de los hospitales, de las residencias o de los contratos de construcción y mantenimiento de carreteras?
¿Cómo se va a pagar el precio adicional de esos contratos por el incremento de los costes de los materiales de construcción o la escasez de los mismos por falta de materias primas? Porque los costes de construcción se han disparado en un 16% y 4 de cada 10 empresas constructoras aragonesas españolas ya están parando las obras. El incremento del asfalto, de las mezclas bituminosas, de los derivados del petróleo, de la madera, el acero, el cobre o el aluminio, por ejemplo, ya han desvirtuado por completo los contratos vigentes. ¿Van a revisar esos contratos? ¿Cuántos contratos prevén que se van a paralizar? Porque ya habrán hablado, digo yo, en cada uno de los departamentos afectados con las empresas constructoras. ¿Y qué ocurre con los contratos de obras vinculadas a la justificación de fondos europeos? Supongo que algo habrán avanzado y nos lo explicará. Si analizamos el Departamento de Servicios Sociales, que en los presupuestos del 22 priorizó el ladrillo sobre las personas, además de la afección sobre los contratos de obras, que no es baladí, ¿qué ocurre con las plazas concertadas, señor Pérez Anadón? ¿Van a actualizar el precio que se paga en las plazas concertadas a la subida del IPC? Ustedes dijeron que no iban a revalorizar esas plazas en el 22 y estamos hablando, para que nos entendamos, de las plazas concertadas en residencias de mayores, menores, de discapacidad, de los centros ocupacionales, y estamos hablando del incremento de la luz, del gas, de los alimentos, y hablamos no solo de las plazas concertadas, que para ser ustedes los garantistas de los servicios públicos, el 70% de los servicios sociales en Aragón están concertados. Estamos hablando también de las residencias y de los centros de IAS, que también les afectan estas subidas y tienen su correspondiente reflejo presupuestario. Pero si vamos a agricultura y medio ambiente, se están viendo ya afectados, ¿verdad, señor Olona?, los contratos, por ejemplo, de vehículos 4x4 y las autobombas por falta de suministro. Y les recuerdo que son vehículos destinados a APNs y al operativo de extinción de incendios. ¿Qué pasa con los proyectos de incorporación de jóvenes agricultores y los de modernización de regadíos que tienen que ejecutar y justificar en plazo? ¿Se están tomando medidas desde el Departamento de Agricultura? Si seguimos analizando partidas presupuestarias, voy acabando, señor presidente, y contratos, el Departamento de Sanidad se lleva la palma. La planificación del 22 estaba tan bien hecha que reducía en un 4% el presupuesto, como si no hubiera problemas y retrasos, pero es que la partida de combustibles bajaba en un 10%, la de luz en un 7%, la de farmacia hospitalaria en un 52%, los implantes en un 30% y el material sanitario en un 64%. Y aquí la pregunta es, ¿se van a revisar todos estos contratos? ¿Cómo se va a afrontar el incremento de precios en los contratos y suministros? En definitiva, señor consejero, las consecuencias de la invasión de Ucrania, de la subida del IPC anterior a la invasión, el incremento de los precios de la energía y los combustibles repercute en todas y cada una de las familias aragonesas que ya se están apretando el cinturón porque no pueden estirar más sus sueldos. Está obligando a paralizar la producción de las empresas, está parando las obras de construcción, ha llevado a la huelga a los transportistas, ha sacado a la calle a las asociaciones y cooperativas del sector primario y la industria agroalimentaria, y está poniendo en peligro la viabilidad de muchos autónomos y pymes que ya venían muy tocados de la pandemia. Nos gustaría que nos expusiera qué medidas ha tomado ya el Gobierno de Aragón ante esta situación y qué medidas va a tomar con carácter inmediato, tanto por el lado, señor consejero, acabo ya, de los ingresos, dejando el dinero en mano de los aragoneses, y qué pasos han dado para renegociar los contratos de suministros, servicios, plazas concertadas, justificaciones de proyectos, etcétera, etcétera, garantizando su sostenimiento y, por supuesto, qué medidas de ajuste de gastos se van a tomar, eliminando partidas y gastos que son totalmente prescindibles, porque además de pedir en Madrid más dinero y permiso para seguir incrementando la deuda y el déficit, alguna medida habrán tomado ustedes o tendrán que tomar ya, porque el tiempo pasa y la situación cada vez es más insostenible. Gracias. Muchas gracias, señora Susín. Señor consejero. Buenos días, presidente, señores y señores diputados. En primer lugar, quiero mostrar mi solidaridad y la de todo el Gobierno con el pueblo ucraniano por la destrucción y el dolor a los que se enfrenta con el brutal ataque a Rusia desde hoy hace un mes. Nos enfrentamos a un momento crucial de la historia de Europa,
un momento decisivo en el que debemos de fortalecer nuestro compromiso con la Unión Europea y España. La configuración del poder político, tal y como lo conocemos en la actualidad, sustentado en los pilares de la democracia, del Estado del bienestar y de la economía social de mercado, está siendo amenazado por otro modelo antitético en sus valores y que nos trae a la retina imágenes de otra época que erróneamente creíamos superadas. Sin duda, esta invasión tiene ya efectos para nuestra economía y de los aciertos que tengamos en las medidas a tomar dependerá que los daños que suframos no acaben siendo estructurales. Nosotros, como Gobierno de Aragón, asistimos a distintos foros, aportamos las soluciones que consideramos necesarias, siempre dentro de la capacidad de acción que tenemos las comunidades autónomas. A nivel regional, estamos diagnosticando el alcance de las situaciones sobrevenidas y analizando las nuevas necesidades que puedan surgir. Pensamos que es necesario trabajar desde la unidad y el consenso, tanto en la respuesta a la guerra de Putin como a las acciones programadas por la Unión Europea y también en el ámbito nacional. Todo esto sin demoras. Hoy mismo se reúne el Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, acompañados del presidente de Estados Unidos, debaten en este momento sobre la agresión militar rusa contra el pueblo de Ucrania, la seguridad y la defensa, la energía, cuestiones económicas, también sobre el COVID-19 y las relaciones exteriores. En cascada, la respuesta del Gobierno de España a las consecuencias de esta guerra se enmarca, como no puede ser de otra manera, en la senda europea y se concretará el próximo 29 de marzo con la aprobación del plan de choque en un Consejo de Ministros. En la elaboración de este plan de respuesta a las consecuencias de la guerra estamos participando también las comunidades autónomas. El pasado día 13 tuvo lugar la conferencia de presidentes en la isla de La Palma, a la que asistió nuestro presidente, Javier Lambán, y yo mismo. Uno de los acuerdos sellados en la Declaración de La Palma trata de la puesta en marcha de un plan nacional de respuesta a la guerra de Ucrania. Fue un acuerdo unánime, resalto, unánime, celebrado por todos y que debería seguir inspirando las actuaciones de todas las comunidades autónomas, incluido Aragón, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. El compromiso del Gobierno de España para su elaboración englobaba el diálogo con las comunidades autónomas, con las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo siempre en cuenta a los colectivos más vulnerables. Este mismo lunes, respondiendo a esa hoja de ruta, se reunió la conferencia sectorial para el plan de respuesta a la guerra, suscrito por los asistentes de la Cumbre de Canarias y, por lo tanto, fruto de la misma y desarrollo de la misma. Estuvo presidida por la vicepresidenta de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, por la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. No pudo asistir la vicepresidenta de Transición y asistió el secretario de Estado y, cómo no, también estuvo presente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Representando al Gobierno de Aragón, asistimos el vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, y yo mismo, como consejero de Hacienda. Además de esta reunión, diré que en este engranaje hay programadas en los próximos días otras para abordar problemas diferentes. Sin ir más lejos, hoy, a las 11 de la mañana, está convocada la reunión sectorial de Industria en la que nos representará el vicepresidente Aliaga. Las propuestas tratadas en la reunión del pasado lunes han sido incluidas en el plan de medidas del Gobierno de España y que está defendiendo en el Consejo Europeo, con el objetivo de dar una respuesta eficaz y solidaria a las consecuencias de la guerra. Comenzaré señalando los 8 objetivos del plan de choque. 1. Bajar el precio de la energía, del gas, de la electricidad y de los carburantes. 2. Apoyar a los sectores y empresas más afectados. 3. Reforzar la estabilidad de los precios y evitar una espiral inflacionista. 4. Garantizar los suministros, especialmente gas y petróleo, así como evitar disrupciones en el transporte. 5. Proteger la estabilidad financiera y evitar una crisis como la del 2008. 6. Acelerar el despliegue de la recuperación económica a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 7. Garantizar la eficiencia energética. Y 8. Reforzar la ciberseguridad. Las propuestas de Aragón en esa conferencia sectorial estuvieron fundamentalmente dedicadas a 4 aspectos. 1. El necesario respaldo presupuestario del Gobierno de España a las comunidades autónomas.
Lamentablemente, hemos visto que en estos 2 años se ha tenido que gestionar también la crisis de la pandemia y esa experiencia sería oportuna para nuestra nueva crisis. Entonces, la unidad y la respuesta europea fueron fundamentales y deben de serlo también en estos momentos. Somos conscientes que del sufrimiento de las consecuencias de esta guerra afecta a todos los sectores, pero tenemos que ser capaces de identificar aquellos sectores más afectados y de las medidas que se orienten hacia ellos. Por ello, hemos pedido un nuevo fondo especial que posibilite atender las necesidades económicas y sociales que está provocando ya la guerra de Ucrania. En segundo lugar, también solicitamos recuperar el Fondo de Solvencia Empresarial como alternativas a la vía del déficit de las comunidades. Insistimos en la ampliación del ámbito de actuación del Real Decreto Ley 3/22 de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en el contrato público de obras. Nos preocupa, y por eso lo hicimos, el encarecimiento de los precios de los materiales, por lo que hemos solicitado la ampliación tanto del ámbito de los contratos como de los materiales y que se incluyan también los contratos de servicio y no solo los de obras. El vicepresidente Arturo Aliaga, que insistió en todas estas medidas, incorporó también la moratoria de la amortización de los créditos ICO. Ahora quiero detenerme en lo que afecta a la Administración interna, puesto que así también se me ha demandado, a fin de abordar otros puntos de vista de la gestión. Hablo de nuestra parte como consumidores también afectados. El Gobierno de Aragón tiene centralizados los contratos relativos al suministro de energía eléctrica, gas natural, gasóleo C de calefacción y carburante para vehículos de parque móvil. Se tramitan como acuerdos marco que permiten garantizar el suministro a todas las unidades administrativas del Gobierno de Aragón y sus organismos autónomos: Salud, IAS, Instituto Aragón de la Juventud, Instituto Aragón de la Mujer e INAEM. También aquellas entidades de derecho público, empresas públicas, ayuntamientos, diputaciones y comarcas que se hayan adherido a cada uno de los mismos. Actualmente están en vigor los siguientes acuerdos marco. Acuerdo marco sobre energía eléctrica vigente hasta el 31 de 1 de 2023. Acuerdo marco sobre gas natural vigente hasta el 28 del 11 del 23. Sobre gasóleo para calefacción vigente hasta el 1 de febrero del 23. Y de carburante para vehículos vigente hasta el 1 de marzo del 24. Con respecto al suministro de energía eléctrica, les diré, para que estando y teniendo que estar muy preocupados tengan también cierto grado de tranquilidad, que el actual marco establece un sistema de precio fijo para cada tarifa eléctrica e incluye una revisión de precios anual. La última revisión se produjo en septiembre del 2001. Tiene efectos desde enero del 2022. Y, como les acabo de decir, tendrá vigencia hasta enero del 23. El acuerdo marco se aplica a todos los departamentos del Gobierno de Aragón y organismos autónomos y a 124 entidades locales que se han adherido. A lo largo del 22 ya no caben otras revisiones y el precio se mantendrá fijo hasta enero del 23. Por lo tanto, con el actual acuerdo marco se garantiza que para todo el 22 y enero del 23 unos precios calculados de 92 euros kilovatio hora, que a día de hoy, como creo que todos ustedes me reconocerán, son muy buenos precios, cuando podemos estimar que la media, cuando menos, está siendo de 240 euros kilovatio hora. Suministro de gas natural. En el gas los precios se revisan cada trimestre, de modo que dependerá de cómo evolucione el mercado. Del momento sufre las consecuencias y la tensión lógica en estos momentos. En este acuerdo marco se suministra a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, sus organismos autónomos y 30 autoridades locales. La empresa ha garantizado el suministro durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco, lo cual no es un dato menor, ya que numerosas licitaciones se están quedando desiertas. Empresas tienen dificultades de aprovisionamiento y liquidez. Con respecto al de gasóleo y calefacción,
La fórmula del precio aplicable a estos suministros consiste en un descuento en euros del litro del gasóleo. Se aplica también a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, sus organismos autónomos y a 12 entidades locales. En la actualidad hay un total de 278 edificios públicos sujetos al acuerdo marco que utilizan este tipo de combustible para la calefacción. Y con respecto al suministro de carburantes para vehículos, está basado en un descuento sobre el precio de venta al público del litro de carburante que marque el surtidor en cada estación de servicio en el momento de repostar. Tenemos garantizado el suministro en todos los casos y, en su mayoría, protegidos de los incrementos de precios. Creemos que es un buen blindaje. Hasta aquí mi primera intervención, que, al igual de las siguientes, he tratado y trataré que no deje ninguna excusa para deteriorar el clima y nivel de acuerdo que he visto y ha imperado en las dos cumbres que hemos tenido las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Solo desde la preocupación y la serenidad podemos afrontar las actuaciones de un caudillo que está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pérez Amadón. Señora Susín, su turno de réplica. Gracias, presidente. Señor consejero, yo supongo que usted será consciente de que la subida de precios ha venido para quedarse, ¿no? Porque el incremento de los precios, aunque pueda ralentizarse, no sabemos cuándo será. Yo, en los 7 primeros minutos de su intervención, yo pensaba que interpelaba al consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Si llegó a saber que interpelaba al presidente del Gobierno de España, pues me hubiera estudiado los presupuestos generales del Estado. Pero, en fin, de momento la única certeza que tenemos es que los precios van a seguir subiendo por la total inacción del Gobierno de la Nación, que está viendo en esta situación una oportunidad para seguir recaudando y sangrando a un contribuyente que ya no puede más. Pero los precios, señor Pérez Amadón, no bajarán. Podrán bajar los de la luz, podrán bajar los del gas, podrán bajar los del combustible, pero el resto de precios ya no retrocederá. Y eso va a seguir afectando muy seriamente la viabilidad de las cuentas públicas, la viabilidad de los proyectos y la sostenibilidad de los servicios públicos. Usted, para variar, no ha respondido a nada de lo que se le ha preguntado, solo al tema de la energía. ¿Sabe por qué no ha respondido? No ha respondido porque no han hecho nada y porque no piensan hacer nada, así de simple, porque mientras Sánchez y Lambán estudian, diagnostican, identifican, otros países europeos ya han tomado medidas y otras comunidades autónomas ya han tomado medidas. Ustedes sigan estudiando, diagnosticando e identificando y ahogando a la sociedad aragonesa. Ni se han revisado contratos, ni se han valorado las consecuencias, no solo sobre las cuentas públicas, sino sobre las repercusiones sociales, sobre la calidad de vida de nuestros mayores, de nuestros escolares, de las familias y sobre la viabilidad de muchas empresas aragonesas. Siguen diagnosticando e identificando. Mire, el Grupo Parlamentario Popular hoy le tiende la mano. Inevitablemente hay que rehacer el presupuesto. Hay que tomar decisiones sobre los ingresos y decisiones serias e importantes sobre los gastos. Nosotros queremos ser copartícipes de esas decisiones, pero ello implica hacer un análisis serio y riguroso de cómo se va a pagar y de dónde es necesario prescindir, porque hoy hay ya demasiadas cosas en juego. Hoy ya no vale un gobierno de 4 repartiéndose el pastel para hacer caja de cara a la campaña electoral y la supervivencia de cada uno de los socios. Hoy no hay pastel. Hoy lo que hay es problemas serios de mantenimiento de los servicios públicos y de sostenibilidad del tejido productivo y económico aragonés y, por lo tanto, de todas y cada una de las familias aragonesas. Hoy el Gobierno de Javier Lambán y el cuatripartito del PAR, Xunta Aragonesista y Podemos, tiene un remanente de tesorería negativo de 1.000 millones de euros. Ustedes el año pasado no pagaron en tiempo y forma, como les gusta decir a los proveedores de la Administración. Se lo expliqué el otro día. Los proveedores de la Administración son los fruteros, son los carniceros, los carpinteros, los farmacéuticos y todos y cada uno de los autónomos y pymes y empresas que proveen a la Administración. Pero es que en el mes de enero de 2022 aprobaron el presupuesto en tiempo y forma
y ya no han cumplido el plazo de pago a proveedores en tiempo y forma y siguen sin decirnos cuántos millones de euros quedan por pagar de facturas del 21. Hay que tomar medidas urgentes por la parte de los ingresos. Le he preguntado si van a deflactar impuestos autonómicos, no me ha respondido y la consecuencia de su silencio es que acabaremos pagando más impuestos. A sus señorías de la izquierda, que tanto les gusta hablar de progresividad, esto que vamos a ver es lo que se conoce como progresividad en frío, puesto que si no se deflacta, por ejemplo, la tarifa del IRPF, los trabajadores y familias saltarán de tramo impositivo pagando más impuestos. Le he preguntado si va a suspender el pago de tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados por la crisis. No me ha respondido. Bien que se dieron prisa en aprobar una ley de tasas con subidas de hasta el 42% antes de los presupuestos, pero hoy no les preguntan a los afectados si están en condiciones de asumir esa subida. Yo le he preguntado por los comedores escolares, por la actualización de los precios de las plazas concertadas, por el sostenimiento de los centros asistenciales. Usted no me ha respondido. ¿Cómo van a compensar el incremento de precios? ¿Con qué partidas? Miren, la última vez que ustedes salieron corriendo de los gobiernos, en España había pobreza vergonzante. Niños que iban al colegio sin desayunar y que la única comida completa que hacían el día era la del comedor escolar. Hubo que habilitar comedores escolares en épocas de vacaciones para garantizar la alimentación. Nuestros mayores estaban sosteniendo a sus hijos y nietos con sus pensiones. ¿Cómo van a garantizar la alimentación? A costa de los proveedores, señor Pérez Anadón, nos ha hablado de la energía. ¿Y el gas? Ha dicho usted que la revisión es trimestral. Hay cláusulas de revisión dentro de los presupuestos del 2022 de la electricidad. ¿Qué pasa con el gasoil a pesar de los descuentos? No me ha respondido cuánto prevén que es el incremento de la factura ni cómo se va a pagar. ¿O les van a pagar la calefacción y el agua caliente? ¿Cómo lo van a hacer? Respecto a los contratos de obras, tampoco me ha respondido a lo que le he preguntado. ¿Se ha hablado con las empresas contratistas? ¿Se van a ampliar los contratos? ¿Se va a llegar al cumplimiento de los plazos de las obras financiadas con fondos europeos? Mire, la comparecencia de la directora general de contratación en octubre ya lo avisamos y el precio, el IPC, estaba al 4%. Ella dio la callada por respuesta. Usted hoy también. No lástima que no esté el señor Fosoro. Hoy tampoco, esta legislatura tampoco va a salir el mapa concesional de transportes. Está judicializado porque los costes no llegan. Ahora todavía van a llegar menos. La Merced, el cuartel de la Merced de Huesca, el Museo del Ferrocarril se ha quedado desierto. Por favor. Acabo ya. Las empresas constructoras no son capaces de acceder a esos precios. Señor Olona, no hemos tenido respuesta tampoco del consejero de qué va a pasar con los proyectos de modernización. ¿Cómo van a compensar, señora Pérez, a los ayuntamientos? No les compensaron con el COVID. Están asumiendo competencias impropias. ¿Cómo les van a compensar la subida de precios? Bueno, no me da tiempo de hablar de IAS ni de sanidad. En definitiva, son muchas las cuestiones que están encima de la mesa, señor Pérez Anadón. Le reiteramos lo que le he dicho al inicio de mi intervención. Le tendemos la mano para rehacer el presupuesto de forma seria. Solo hay dos condiciones. Hay que deflactar impuestos y suspender el pago de tasas y licencias a los sectores económicos afectados. Muchas gracias. Y eliminar, acabo ya, absolutamente todo el gasto superfluo. Y eso pasa por eliminar direcciones generales, altos cargos, asesores y todo el gasto en florituras y miradores que no nos podemos permitir. Hagan algo, aparte de pedir a Madrid más dinero, más deuda y más déficit. Gracias. Señor consejero, su turno. Espere un segundo a que se pueda oír. Yo creo que ya puede comenzar. Bien, no me desdiré de las últimas palabras que he dicho. Creo que la situación es de la suficiente importancia y gravedad como para que no confundir las voces con los ecos y tratar de seguir hablando de lo importante. Y, por lo tanto, le diré cómo fueron recibidas las propuestas que nosotros planteamos, tanto el señor Aliaga como yo, en la conferencia sectorial. Empezaré por el Fondo de Solvencia, en el que quiero recordar que fuimos la comunidad autónoma pionera en solicitar la incorporación de los remanentes no comprometidos en el 2021 en los presupuestos 22.
Ya el 15 de febrero enviamos sendas cartas a la vicepresidenta primera y a la ministra de Hacienda e Industria. Insistimos en ello en la cumbre de Palma a través o con la voz del compañero presidente Javier Lambán. Y en la reunión sectorial de esta semana. Fue una propuesta que, por cierto, se incorporaron muchas comunidades autónomas que no lo habían hecho. Como está en las actas, diré que algunas tan significativas como Galicia o Castilla-León. Respecto a la existencia de un fondo extra, no hubo ningún compromiso concreto por parte del Gobierno, lo cual no significa que no sigamos insistiendo en su habilitación. Si bien es verdad que la ministra de Hacienda planteó que existiría un fondo generoso, así lo dijo ella, transmito textualmente, para todo lo que tuviese que ver con los refugiados de Ucrania. De igual modo, una mayoría importante de las comunidades autónomas hicimos referencia a la necesidad de ampliar el Real Decreto Ley 3/22, guante que recogieron tanto la vicepresidenta Calviño como la ministra Montero, planteándonos en la misma reunión incorporar todos aquellos materiales que creyésemos necesarios en el plazo de 2 días, 48 horas, cosa que ya hemos hecho, de acuerdo con lo solicitado por los departamentos de Vertebración, Sanidad, Agricultura, Instituto Aragonés del Agua, Ciencia, Educación. Hemos añadido a los 4 materiales que incluía el Real Decreto Ley 15 nuevos materiales, hasta un total de 19 materiales. Planteamos, además, que se valore la posibilidad de extender el Real Decreto también a los contratos de servicio, especialmente los de conservación de carreteras. Y mire usted, como creo que estamos hablando de una secuencia lógica y hablamos del Consejo Europeo de hoy y mañana, estamos hablando del Consejo de Ministros del día 29, también les diré que en esa secuencia lógica, y dicho lo cual, les anuncio aquí que en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará un decreto ley que entendemos dará satisfacción a las necesidades manifestadas por los contratistas de la obra pública de las administraciones aragonesas. No quiero obviar la voluntad de unidad que desde la diversidad política se plasmó en Palma y con la conferencia sectorial del 21 de marzo. Digamos que si hubo un claro clima de unidad, sí que es cierto que con respecto a la toma de medidas hubo distintas posiciones. Unos gobiernos, con respecto a las medidas a arbitrar, hablaban más claramente de la rebaja de impuestos. Otros gobiernos entendían que era más oportuno establecer ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis de Ucrania. Cuando entremos, que habrá lugar, estoy convencido de que habrá lugar en eso, veremos por qué una y otra posición pueden tener aspectos importantes a defender. Me dice la señora Susín, voy a tratar de no polemizar, he venido con la sana intención de no tener ninguna excusa o no dar ninguna excusa para polemizar en este tema, que no le contesto a nada. Bueno, si después de estas 2 intervenciones, donde le he hecho un repaso de todo lo que van a ser las obras, de todo lo que tenemos de suministros, de todas las medidas que vamos a poner en marcha, del decreto que vamos a poner en marcha, dice usted que yo no le digo nada, usted lo habrá, yo podría haber citado también los 19 materiales y hubiera estado mucho rato, pero es lo mismo citarlos que enumerarlos porque ya están mandando al Ministerio. La diferencia es que los mando al Ministerio, que hay una cierta capacidad de que me hagan a lo mejor más caso que a su intervención parlamentaria, ¿verdad? Pero lo que sí que tengo claro es que lo que estoy respondiendo es lo que interesa a los aragoneses. A usted no sé si le interesa, a los aragoneses sí que tengo claro que les interesa esto. Y lo que sí que tengo claro que a las descalificaciones que usted ha dicho en toda su última parte de la intervención, de la acción de Gobierno, yo no contestaré porque lo considero una provocación y creo que en estos temas no hay lugar a provocaciones. No crea que no tengo nada que decirle, podría ser hasta más divertido. Por mi parte, pero claro, cuando un partido que aspira a gobernar esta comunidad autónoma resulta que todo el problema que tiene para solucionar la crisis de Ucrania es que se supriman gastos superfluos en asesores, dice mucho de la ilusión que le va a generar a los por favor, la ilusión que le va a generar a los aragoneses. Y con respecto al tema de los impuestos les diré una cosa, mire, no son ni buenos ni malos, pero ustedes, que como yo
aunque simplemente sea por historia y por tradición, nos merece un respeto, tanto Yahvé como Dios, tanto en la cultura hebrea como en la cultura cristiana. Mire usted, tú necesito dos tablas de piedra y 10 mandamientos. Es que ustedes con uno lo solucionan todo. Pase lo que pase, bajada de impuestos. Gracias, señor consejero. Turno para el resto de los grupos. Por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pérez. Desde luego, la situación actual reviste de una gravedad y de una incertidumbre que requiere de, cuando menos, un análisis sensato. Y sin restarle un ápice de gravedad y de incertidumbre a la situación actual, yo creo que debemos afrontarla o intentar afrontarla sin hacer alardes de ruido, de exasperación o incluso pues de capacidad adivinatoria y siempre en clave terrible, ¿no? Es decir, un catastrofismo propio que caracteriza y que ha caracterizado siempre a unas derechas que yo entiendo que estas situaciones las utilicen para perseguir dentro de esa campaña de acoso y derribo fines políticos, pero creo que eso ahora mismo no va a sumar si queremos garantizar respuestas ágiles y eficaces en un escenario, como digo, cambiante y plagado de incertidumbres, y garantizar medidas también que no solo eviten que garanticen que la sociedad sale de esta crisis sin más desigualdad, que creo que es lo fundamental. Y ahora mismo quizá debemos hablar de reparto de cargas. Y en el reparto de cargas, señorías, pues usted, como decía el consejero, siempre proponen lo mismo: desfiscalizar. Ayudas que no sabemos cómo vamos a pagar porque no tenemos capacidad de ingresar, porque ustedes quieren acabar con todos los impuestos. Ya me dirán a mí, señora Susín, cómo se puede deflactar el IRPF, por ejemplo, de un mileurista. ¿Cómo? ¿Cómo se deflacta el IRPF de una persona que cobra 16.500 euros al año y no tiene que hacer ni siquiera la declaración de la renta? Ustedes quieren deflactarle los impuestos a quienes quieren deflactarle los impuestos, que son, curiosamente, en algún caso, buena parte responsables de la situación que estamos viviendo. Y ustedes vienen aquí con la excusa de ajustar el presupuesto a la situación actual, pero realmente vienen aquí a plantear un pleno monográfico coincidiendo con el resto de derechas en las que una vez y otra vez, independientemente de sea cual sea la condición y la situación, vienen a pedir bajadas de impuestos y a desfiscalizar, a recuperar la senda de la austeridad y del recorte, que es lo que ustedes eufemísticamente han venido aquí hablando de asesores, por no hablar de otras cosas. Y sobre todo vienen a imponer una lógica que en otras crisis, en crisis anteriores, nos ha llevado a la debacle. Por lo tanto, antes de hablar de la reforma de los presupuestos, yo creo que requerimos de un diagnóstico y una capacidad de prospectiva seria y rigurosa, y sobre todo también ir de la mano de medidas que palíen y que resuelvan estructuralmente buena parte de los problemas desde su raíz. Y hay dos cuestiones fundamentales, por eso. Y Izquierda Unida cree que no estamos ahora en condiciones de saber y conocer el alcance necesario de esa reforma. Y la segunda es si tenemos o no tenemos herramientas a nivel de gestión presupuestaria para poder ir adaptándonos a las cuestiones que vayan deviniendo, como hemos hecho durante la crisis. Porque, claro, en estos momentos, y empezando a contestar a la pregunta primera, cuando la Comisión y los Estados de la Unión Europea están abordando cuestiones tan importantes como la raíz misma de este problema, que es precisamente el proceso especulativo de conformación de precios de la energía, que sí ha venido alimentado por la crisis de Ucrania, por la invasión de Ucrania y la crisis energética del gas ruso, que supone solo el 1% del gas que consumimos en España, el 1%, pero que eso tiene una razón y una explicación del por qué estamos pagando, por ejemplo, la hidroeléctrica a precio de gas. Ustedes no hablan de eso. Y de eso es de lo que está hablando ahora mismo la Unión Europea, y ahí deberíamos de plantear una situación común y compartida, una solución común y compartida, que es impedir que las grandes empresas de la energía hagan el agosto con esos beneficios caídos del cielo, que hacen que paguemos lo mismo, una energía que cuesta 3 euros el kilovatio producir, y lo pagamos a 200 a lo que lo pagamos. Eso es donde hay que ir, a la raíz de los problemas, para garantizar precios justos.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues desindexando el precio del gas o simplemente grabando los beneficios caídos del cielo. ¿Para qué? Para tener recursos y poder acometer esas ayudas a esos sectores que están mal. Pero eso se está debatiendo ahora, tendremos que esperar. Segunda cuestión. Señor consejero, a mí esto me preocupa porque es importante. Política monetaria del Banco Central Europeo. Yo no sé si ustedes hablaron algo en esa reunión que tuvieron, pero a mí me gustaría saber si tiene alguna información sobre bueno, la posibilidad de un incremento, de un endurecimiento de los tipos de interés, porque esto sería la puntilla y esto es peligroso para nuestra economía. Tercera cuestión. Hablaba usted de la quinta palanca de ese plan de choque que tiene que ver con la estabilidad. Recuperar la lógica de estabilidad fiscal en este escenario sería otra vez un error y una catástrofe. Y a mí eso me preocupa profundamente. Yo quiero saber qué hablaron al respecto de ese quinto punto del plan de choque. Y con respecto a si tenemos herramientas o no para modificar el presupuesto, pues yo creo que sí, lo hemos demostrado. Lo que tenemos que tener clara es la voluntad de poder acometer cambios si son necesarios y urgentes en los momentos concretos que sea preciso y sobre todo, tener una capacidad diagnóstica y prospectiva para saber actuar antes de que el daño esté hecho. Ahora mismo, señorías, con semejante nivel de incertidumbres y de debates estructurales que van a condicionar cualquier medida que tomemos, sería prudente, cuando menos, esperar a que se tomen esas medidas y después actuar. Y no venir a este pleno, a mi juicio, a agitar esa exasperación que no suma y no resuelve tampoco. Pero es verdad que en su hoja de ruta, independientemente de que la economía vaya bien, de que haya una guerra, de que haya una pandemia o de cualquier cosa, su hoja de ruta es clara: bajar impuestos, desfiscalizar al Estado para que sea lo privado lo que haga negocio con derechos fundamentales. Y ahí no nos van a tener, señorías. Esta crisis se tiene que saldar con justicia, también en el reparto de las cargas. Y el que más tiene que poner más. Y ojo, hay mucha gente que se está empobreciendo, muchos sectores productivos que se están empobreciendo, pero siempre los de abajo, siempre los pequeños, siempre los mismos. Los otros, esos otros del IBEX 35, están cuadruplicando, por ejemplo, en el caso de las energías, sus beneficios, señorías. Y de eso ustedes no quieren hablar. Gracias. Señor Sanz, por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Gracias, señor consejero, por las explicaciones y especialmente de cara a tomar medidas proporcionadas en base a la aplicación de la gestión y de medidas reales al pie de lo que es el territorio. Naturalmente, como bien todo el mundo sabe, estamos hablando de acciones globales que vienen de otra parte del mundo, en donde en Aragón pues tendremos que ir en la senda que marca Europa. Nosotros sí que queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, también con las gentes que viven en Rusia, que viven el conflicto también de forma desgraciada, y naturalmente con todo el mundo, porque al final, pues bueno, esto no solo afecta a un territorio, sino que afecta prácticamente al mundo entero. Nosotros, el Partido de Aragonés, siempre lo hemos dicho, creemos en la resolución de conflictos por la vía diplomática, la vía del diálogo y la vía de llegar a acuerdos, no de forma dictatorial o unilateral por parte de un señor, sino en base siempre a esa diplomacia y a ese diálogo que puede imperar no solo a nivel local, autonómico, nacional, sino también, como debe ser, a nivel internacional. Además, todos sabemos, vivimos en un mundo globalizado. A lo mejor hace unas décadas algo que pasaba a nivel local, regional o incluso nacional afectaba más a una zona geográfica del mundo. Ahora, por desgracia, en una economía también pues que tenemos globalizada, es así, no podemos cambiar, es así. Tensiones internacionales en otra parte, ya no solo de Europa o en otra parte del globo, pues afecta a todo el mundo. A todo el mundo lo hemos visto con los fletes marítimos, lo hemos visto con los precios de la energía, lo hemos visto también con las materias primas. No podemos permanecer tomando decisiones unilaterales, sino que lo que debemos hacer es tomar decisiones en bloque, estar unidos ante las adversidades, y en ese sentido creemos que lo que es necesario es tomar medidas en bloque desde Europa. Es verdad que hoy hay Consejo Europeo y lo que debe hacer España es eso, tomar medidas siempre siguiendo la senda, siempre siguiendo el camino que se marca desde Europa. No podemos tomar como país medidas unilaterales, no creo que se vayan a tomar así, y naturalmente no podemos tomar desde Aragón medidas unilaterales al margen de lo que pasa en España, al margen de lo que pasa naturalmente en Europa. Nosotros sí que es verdad que todo ello se va a plasmar en ese paquete de medidas, ese esperado paquete de medidas en el que confiamos que se realizará el próximo 29 de marzo,
y es, en definitiva, donde surgirá ese Plan Nacional de Respuestas urgentes ante lo que deriva del conflicto de Ucrania. Ese plan de respuesta, en definitiva, a la propia guerra de Ucrania. Es verdad que la conferencia de presidentes de las comunidades, pues Aragón estuvo, como ha dicho usted, representada por el presidente del Gobierno de Aragón, por usted mismo, y también se está tomando medidas en aras a otros sectores productivos, o como puede ser el sector de la industria. Hoy el vicepresidente Arturo Aliaga a las 11 tiene una reunión y, en definitiva, lo que se está haciendo es eso, intentar buscar medidas para paliar lo que está pasando de un conflicto que nos viene de forma global, y vuelvo a reiterar, y yo creo que ese es el mensaje que queremos lanzar: las medidas que nosotros realicemos, que nosotros hagamos, tiene que venir de esa senda que marca Europa y, por ende, del propio Gobierno de la nación. Nada más, apoyar esas reivindicaciones también que, como muy bien ha hecho y ha dicho usted, se han hecho desde Aragón en cuanto al respaldo que desde el Gobierno de España se debe hacer a Aragón. El Gobierno de España debe arropar a las comunidades autónomas, y también otro tipo de medidas como es esa recuperación del Fondo de Solvencia Empresarial. No tenemos que dejar solos, el Gobierno, la Unión Europea, no se tiene que dejar solo a las empresas, pymes y autónomos, que son las que crean empleo. Con lo cual, vaya por delante ese agradecimiento a esa reivindicación que se ha hecho desde Aragón al Gobierno de España, y, naturalmente, apoyaremos ese tipo de medidas. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Muy buenos días, señorías. Oigo aquí, a la izquierda, a la extrema izquierda, que nos hablan de que hacemos mucho ruido, que somos muy catastrofistas, las derechas. ¿Ustedes en qué mundo viven? ¿En qué realidad viven? Una realidad paralela, yo creo. El ruido es la indignación, la desesperación, la ruina de muchos trabajadores honrados, de muchas familias que no llegan a fin de mes. Y no es todo Ucrania, no es todo Putin, no es todo la pandemia. Es un sistema de gobernar o de no saber gobernar, de no saber gestionar. Ustedes quieren repartir unas riquezas que no saben crear. La izquierda no sabe crear riqueza. Lo único que quieren es impuestos y más impuestos. Y los sindicatos pidiendo más impuestos. Y en contra de los trabajadores en huelga. Lo nunca visto. La invasión de Ucrania ha llevado a la Unión Europea a aplicar fuertes sanciones a Rusia, no solo comerciales, sino también financieras, acciones que tienen un fuerte impacto, obviamente, en su economía y en su estabilidad financiera. Efectos que también se notarán en España y, por tanto, en Aragón. Los efectos que ya estamos viendo, en primer lugar, son los derivados de las restricciones en el suministro de productos energéticos, materias primas y productos industriales, y el desabastecimiento que se ha agravado con las justas reivindicaciones de los transportistas y su justa huelga. Desde Vox, todo nuestro apoyo a estos transportistas y a todos estos trabajadores, a pesar de las izquierdas y a pesar de los sindicatos vendeobreros. En segundo lugar, sufrimos los de carácter financiero. Sí, vendeobreros, porque cuando alguien está en contra de los trabajadores y de los obreros y está subvencionado y de la mano del Gobierno, son vendeobreros, sí. Y, en segundo lugar, sufriremos las de carácter financiero, derivados del impacto sobre los precios, que ya sufrimos, y las subidas de los tipos de interés. Sobre esto último, la subida de los tipos de interés, en el caso de España y, por tanto, en Aragón, los perversos efectos serán bastante más importantes dado el nivel de endeudamiento que tenemos, que les costará. Con los precios desbocados, recordemos que el aumento general de los precios durante 2021 fue de 5,62 euros. Perdón, un 5,62% sin Putin. Y ya que se estiman posibles incrementos de hasta 2 dígitos. Los ciudadanos, especialmente los que menos recursos tienen, los más vulnerables, pues van a tener que elegir entre pagar la calefacción, llegar a fin de mes o arrancar su coche para ir a trabajar. Eso ya será otro lujo, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Agenda 2030. Mientras tanto, y según estimaciones de la AIREF, la agencia tributaria está recaudando entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por IVA como consecuencia del alza de precios de productos energéticos, como el petróleo, el gas, la electricidad, bienes de primera necesidad.
cuya demanda no se ve afectada por la inflación. Esto sí que, aquí hay alguien que está ganando, Hacienda está ganando. ¿No le parece que desde los gobiernos estatal y autonómicos no se tomen medidas para rebajar los impuestos? ¿No le parece que esto no puede ser? Que están haciendo caja con el empobrecimiento de los ciudadanos. ¿Les suena a Lumalsa? ¿Les suena a Ferroatlántica? ¿Les suena a Megasa? Estas empresas ya han tenido que tomar medidas y otras se están planteando si seguir o si cerrar la actividad. De las que aguantan, muchas trabajan a pérdidas y han multiplicado por 3 su factura eléctrica y no se les ayuda. Es cuestión de tiempo que tenga que tomar complicadas decisiones pues sobre su actividad o sobre sus trabajadores. La industria aragonesa clama medidas para evitar ERTEs y cierres. No sé si les van a escuchar. Sobre este asunto, el precio de la energía y posibles medidas a adoptar, se habló en la conferencia de presidentes de la que nos ha hablado, que se celebró en La Palma. Le pedimos que se comprometa aquí y ahora y haga todo lo que esté en su mano para que las rebajas impositivas lleguen cuanto antes. Esas rebajas que dicen que no van a hacer, por supuesto, porque ustedes son muy de izquierdas. Otros países ya se han adelantado, Polonia, Irlanda, Portugal y Bélgica, y han reducido la fiscalidad de los combustibles. Incluso Polonia también ha eliminado el IVA de los alimentos básicos y de los fertilizantes. Tomen ustedes ejemplo. Bulgaria no tomó ejemplo. Mire, Bulgaria ha caído el gobierno por la subida de los precios de la electricidad y por las manifestaciones que se han desarrollado en la calle. Sobre el nivel de endeudamiento, pues ya saben que es un panorama desolador. ¿Han calculado desde su departamento el impacto que tendrá en el presupuesto una subida de los tipos de interés? Que es una realidad, habida cuenta de que el Banco Central Europeo ya ha anunciado que reduce la compra de deuda y prepara la subida de tipos. Se acabarán los estímulos, es hora de sacar músculo, pero ¿tenemos capacidad de darle encaje a costa de qué? ¿Recortes? Desde luego, ustedes viven una realidad distinta a lo que viven los aragoneses y las empresas aragonesas, las pymes. Y, desde luego, Putin no es la única causa ni puede ser la única excusa. No vale la excusa siempre para todo. El malestar social y las justas reivindicaciones de transportistas, ganaderos, agricultores y consumidores no las van a callar ni siquiera con la represión de Marlaska a sus manifestantes. Gracias. Gracias, señora Arranz. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, muchas gracias por sus explicaciones. Bienvenidos a todo el público que nos acompaña. Ha sido una... A ver, hoy, efectivamente, un mes después de que iniciara el conflicto bélico en Ucrania y que sigue en aumento y que solamente produce excesivo daño, excesivas víctimas, en las que ya vamos a alcanzar los 4 millones de refugiados, más de 2 millones de personas dentro de la propia Ucrania que se están desplazando y que evidentemente tiene repercusiones en la economía global. Lo digo esto porque parece que después de oír a algunas señorías que en otras comunidades autónomas no está ocurriendo nada dentro de sus presupuestos o que ya están poniendo medidas encima de la mesa, y también lo digo porque parece que en el resto de Europa, a pesar de que hoy una reunión del Consejo Europeo, tienen ya todas las medidas tomadas y adoptadas para ver cómo acometemos los efectos de esta crisis económica producida en parte por la guerra de Ucrania, pero que se viene solapando a otras. Todavía no hemos salido de la de la crisis económica que produjo la COVID-19, y les recuerdo, señorías, que la escalada de precios de la luz no empezó con la guerra de Ucrania. Y aquí tenemos un problema importante. ¿Cómo solucionamos los precios excesivos de la luz? ¿Cómo los solucionamos? Porque ustedes aquí a ese problema estructural no han planteado ninguna solución. Porque, claro, ya se bajó el precio del IVA, pero las familias siguen pagando mucho dinero por el recibo de la luz, y también las empresas, con lo cual
habrá que influir también de una forma determinante en el precio del kilovatio. Porque ¿alguien me puede explicar por qué en marzo, sobre el 8 de marzo, subió el precio del kilovatio a más de 500 euros y con la posible amenaza de que se intervinieran los mercados volvió a bajar al 50%? Eso se llama especulación y eso se llama jugar con las economías globales y también con el nivel de protección que tienen que tener los ciudadanos. Así pues, señorías del PP, si ustedes fueran creíbles aquí y si de verdad quisieran rehacer un presupuesto, tendrían que haber apuntado también a las soluciones y cómo se traduce lo que usted ha dicho en cifras. Si solamente incidimos en la parte que puede incidir la comunidad autónoma, porque les recuerdo, señorías, que nuestra dependencia en los ingresos, que es cuando podemos hacer después políticas de gasto, es muy alta, es así. Y además tenemos un sistema de financiación que no cubre las necesidades de Aragón. Con lo cual, si solamente podemos incidir, señora Susín, en los ingresos propios, en los que tenemos por los tributos cedidos, podríamos incidir por valor de 400 millones de euros. Con todo lo que usted ha dicho aquí, es evidente que con 400 millones de euros no podemos solucionar el problema que se nos plantea. Con lo cual, señor Pérez Anadón, evidentemente habrá que ir a la fuente que nos suministra, para poder tener más presupuesto para acometer todas políticas de gasto que dice la señora Susín, que no diré yo que no hacen falta. Que no hacen falta. El problema es que cuando ustedes gobiernan, para ustedes son totalmente prescindibles. Pero cuando no gobiernan también son prescindibles algunas políticas que hacen que las familias y las empresas tengan más dinero en sus bolsillos. Porque, claro, por la vía de impuestos, todos dejamos de pagar impuestos y algunos tendrán capacidad para poder seguir pudiendo afrontar todas las necesidades. Pero otros, ustedes, a los que se oponen a las subidas del salario mínimo interprofesional, porque no es importante tener dinero por el salario que cada uno necesita recibir o que cada uno se merece recibir. Eso para ustedes no es importante, porque no es importante que las pensiones se regularicen. Para ustedes tampoco. Y ustedes ahora salen a defender, señorías de Vox, señorías del PP, a los agricultores, cuando ustedes han estado votando en contra de la ley de cadena alimentaria, en las que se dice que no se puede trabajar a... Miren, señorías, sorber y beber es totalmente imposible y es lo que están haciendo ustedes, porque, por favor, me expliquen a mí qué chiringuitos de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, han intentado ustedes que se quitaran. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Las consecuencias de la guerra de Ucrania, que es lo que nos traen hoy a debatir, están afectando a nuestro país de forma severa. Lo primero, solidaridad con los afectados directos por la invasión rusa, pero también, evidentemente, afectan de forma grave a la economía o al aumento de los precios en nuestro país o un aumento de inflación. Así que lo primero que hay que tener claro es que para gestionar esta nueva crisis tenemos que tener la estrategia exactamente la contraria a la que hicieron las derechas en el 2008. Esta crisis no la pueden pagar los de abajo. No puede ser una nueva oportunidad para que los cuatro de siempre se hagan más ricos a costa de los de abajo. Necesitamos que el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, actuemos de forma ambiciosa, con determinación y, sobre todo, teniendo claro que trabajamos desde lo público
para sostener un entramado de personas y empresas aragonesas por encima de esos 4 oligopolios a los que siempre trata de favorecer la derecha. Se precisa unidad. El debate de hoy es muy interesante, pensaba o esperaba más de él de momento. En cuanto a posibles medidas, nosotros hemos lanzado y se están trabajando desde el Gobierno muchas, como bien ha explicado el consejero, se están trabajando, se están pidiendo, se están impulsando. Hay que ser valientes, rápidos, pero cautos y prudentes. Urge poner coto a la subida de la energía, evidentemente, poner límite a los precios de la energía. El precio tiene que calcularse de forma justa de una vez y por eso hay que desvincular el precio de la luz del coste del gas, acabar con los beneficios desmesurados de las eléctricas, los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, aprobar un cheque para las familias, para los trabajadores, para los sectores afectados y no una tabla rasa del populismo de bajar impuestos, sino ir a quienes están afectados. Y urgen otras muchas cosas, garantizar, como hemos dicho, los suministros, las materias primas, también las energéticas, también las interconexiones de gas, garantizar la eficiencia energética, el despliegue de los MRR, del Next Generation, para esa recuperación económica que nos lleve hacia una mejor Europa, medidas a corto, medio y largo plazo, reforzar la seguridad económica financiera de familias, empresas y administración, mejoras del ingreso mínimo vital. Se han comentado muchísimas cosas, en todas estas cosas se está trabajando desde el Gobierno, evidentemente atentos a lo que ocurre en Europa, a lo que ocurre en el Estado, impulsando medidas en esa línea de que no paguen los de siempre esta nueva crisis. Hay que trabajar con unidad, que es lo que me temo, por lo que estoy escuchando en este pleno de hoy, no vamos a volver a contar con el apoyo de la derecha. Me temo que tampoco van a criticar incluso las medidas que estén tomando sus propios compañeros en otras comunidades autónomas o en otros estados. Pero no obstante, bien ha desgranado las medidas propuestas el consejero para esa recuperación inmediata o afrontar esta nueva crisis que se suma a la que ya estábamos gestionando. Evidentemente tenemos una derecha irresponsable y caduca, lo sabíamos, pero una vez más nos ratificamos, no traen ideas, no traen un proyecto de país y meten en la marmita el momento de crisis, la tensión social, el catastrofismo, los bulos sobre impuestos, sus mantras que no salen de esos. Tal vez alguna esperanza de salida laboral para alguno de ellos después de la política. Mezclan luz, gas, carburantes, IVAs, impuestos, hidrocarburos, precios, aderezan con una pizca de populismo barato cutre, mezclan y se vienen arriba cual Asterix bebiendo de la marmita para librarnos ¿de quién? ¿De sus políticas? Porque todo esto es resultado de sus políticas. Esto no ha salido ahora de repente. Esto que estamos viviendo con la luz, con los carburantes, es resultado de su gestión, de sus decisiones, de que siempre han gestionado y gobernado para hacer más ricos a los que más ricos eran, de consejos de administración. Están ustedes protestando contra lo que vienen pregonando como la solución, el libre mercado, que las empresas decidan el precio de la energía. O sea, están protestando ustedes por lo que han hecho, pero además por el resultado de sus políticas, por la privatización de las energías, con el impuesto al sol, con el peaje del sistema eléctrico, el IVA de la factura eléctrica que hemos tenido que bajar nosotros. Toda crisis es una oportunidad y en eso estamos. Hay que eliminar definitivamente los lastres de la política de la derecha que nos han traído a la situación actual, que siguen sin aprobar, como bien han dicho, las leyes valientes que intentan superar, por ejemplo, en el campo la ley de la cadena alimentaria, y siguen sin aportar nada. Mienten acerca de impuestos, acerca del modelo energético, acerca de los gastos superfluos. Aquí voy a hacer una pequeña parada porque creo que es importante, luego debatiremos sobre impuestos y energía. Gastos superfluos, y el primer acuerdo del PP y Vox en Castilla y León, subirse los sueldos un 4,2%. Ejemplo de eliminar gastos superfluos. Maravilloso. Han empezado muy bien. Prioridad Gobierno de Aragón, como estamos haciendo, servicios públicos, economía aragonesa, familias aragonesas. Crucial reorientar objetivos como están haciendo. Adelante, ánimo. Gracias. Gracias. Señora de Santos, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Por favor, espere un momento, señor Saz.
Puede empezar ya. Gracias, presidente. Sí. Bueno, la verdad es que yo estoy bastante preocupado con este tema, porque no es un tema baladí, es un tema donde el golpe económico va a ser intenso y va a ser duradero y la cicatriz va a perdurar en el tiempo, desgraciadamente. O sea, no estamos ante un tema coyuntural. Tiene visos de convertirse estructural durante cierto tiempo. Por lo tanto, estoy preocupado por eso. También estoy preocupado por el enfoque que he oído en algunos que me han antecedido de que las ideas de otros, sean de derecho o en mi caso sea liberal, son malas por ser diferentes. Yo creo que eso no es lo más recomendable en un sistema democrático. Nunca me oyeron a mí decir que las ideas de las izquierdas, cualquiera que sea el modelo de izquierda, son malas por ser precisamente de izquierdas y diferentes a mis propios pensamientos. Nunca. Debatiré y contrastaré sus propuestas, pero jamás descalificaré por el mero hecho de ser diferentes. Yo creo que eso es precisamente lo que está produciendo, cómo se ha desatado lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Es decir, hay que respetar al que piensa diferente y no descalificarlo por pensar diferente. Y eso me parece muy importante. También estoy preocupado precisamente por la clase media. Es decir, aquí estamos hablando algunos discursos irreales, que se habla, que parece ser, del enriquecimiento de grandes cantidades de personas y de empresas. ¿Quién piensa en la clase media? Esta crisis la va a sufrir, la está sufriendo ya la clase media, que es el 80-85% de la sociedad española, de las familias, de las pymes, de los pequeños autónomos. Pensemos en esa clase media. ¿Quién se está manifestando? Fundamentalmente la clase media, que ya no puede soportar el rigor que le impone pues, el contexto económico. Es decir, no protesta, son personas, pequeñas empresas, que silenciosamente todos los días trabajan por construir economía, por construir sus ilusiones, por desarrollar sus proyectos, pero que ha llegado un momento donde en este momento, preciso momento, están sufriendo. Por lo tanto, a mí lo que más me preocupa es que el Gobierno de España está desasistiendo o retrasando las decisiones que mejorarían o que aliviarían, mejor dicho, el sufrimiento que la clase media está afrontando en estos momentos y que se puede convertir en un verdadero problema y que puede desembocar en un problema de paro, de desempleo, de cierre de empresas y de enfriamiento de la economía. Es decir, hay que actuar rápidamente. Ahí está uno de los focos que nosotros creemos que es lo más importante. Mi primera preocupación es, pues, por esa clase media. No es fácil, es decir, no es fácil solucionar esta cuestión que tenemos. Ayer mismo la Comisión Europea emitió dos comunicados, uno para un comunicado para la seguridad alimentaria en cuanto a los precios y una de las medidas que proponía era que los países utilizasen las rebajas de los tipos de IVA en determinados alimentos para facilitar o para rebajar el precio en el consumo. La Comisión Europea, que no es sospechosa de esas acusaciones de ser de derecha o ultraderecha, que fundamentalmente está construida o conformada por la socialdemocracia, por el liberalismo y por el conservadurismo, y no por los extremismos de uno u otro lado, y que está adoptando esas medidas y proponiéndolas. Una segunda recomendación, en un segundo documento que ayer mismo elaboró la Comisión, destinado a gas y electricidad, ya no a alimentos, decía en una de sus recomendaciones, la mayoría de los miembros ya han establecido tipos reducidos de IVA para gas, electricidad o calefacción urbana. Y recomendaba a los que no lo hubiesen hecho que lo utilizasen como un mecanismo de facilitar en estos momentos lo que es pues, los rigores que está produciendo el incremento de los precios. La Comisión. Es decir, no pensemos que rebajar impuestos en estos momentos es una cuestión que facilita la vida a aquellos que están en ese 1% del alto de la pirámide. No, la clase media es la que está sufriendo y nosotros creemos que ahí es donde hay que incidir. Evidentemente, el tema de Ucrania pues es un factor económico más, solo es uno. Es decir, hemos visto como en el año 2020 el COVID golpeó duramente a la economía y a la sociedad española, bueno, a la sociedad mundial, pero estamos aquí hablando en España y en Aragón, ¿no? Y como en el 2021, cuando estábamos saliendo, parece ser, de esa situación económica complicada y social, bueno, pues empiezan a subir los precios y produce un efecto de inflación, en parte producido por la contención del gasto del año y medio anterior. Bien, pero es que además, hemos visto como ya en Estados Unidos la FED ha subido un poco los tipos de interés. Uno de los temas espeluznantes, si se llega a producir, no lo sé, Dios quiera que no, en Europa una subida, por pequeña que sea, de los tipos de interés. Y en febrero estalla la guerra de Ucrania, esa cruel invasión de Rusia sobre
y a continuación, además, se produce el incremento de la factura energética. No es fácil, señor consejero. Yo lo sé que no es fácil. Yo sé que usted tendrá que afrontar medidas que van a ser a veces complicadas de entender, pero lo que sí que le pido es que le inste, sobre todo al Gobierno de España, a que acelere la decisión de que a veces hay que bajar los impuestos para atender a los rigores que se está produciendo, especialmente en la clase media. Y no podemos parapetarnos en el Consejo, en las estructuras europeas, porque decir que estamos analizando. Es que la peor solución que se puede producir es la parálisis por el análisis. Y hoy en día la mayoría de los países ya han adoptado medidas. Por tanto, y le aseguro, no me inquieta, o sea, no me tranquiliza para nada que la ministra de Hacienda diga que va a ser generosa con determinados fondos, teniendo en cuenta la generosidad que ha demostrado con los transportistas, que les ha ofrecido 3 céntimos después de haber subido 50 céntimos el combustible. Y además, es cierto que hay un acuerdo en el consumo eléctrico en la comunidad autónoma, pero también le diré que me inquieta que hace 3 días el rector de la Universidad de Zaragoza hubiese emitido una carta en donde dice que los consumos eléctricos van a subir del orden de 8 millones. Entonces, están pasando cosas y hay que hacer cosas, pero sobre todo hay que atender a la clase media. Gracias. Gracias, señor Saz. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, muchas gracias por sus explicaciones y voy a tratar de polemizar, ya que usted no podía, o más bien no debía quizás polemizar con las señorías del Partido Popular, señora Susín. Lo voy a hacer yo, si se me permite, y empezaré utilizando una pequeña vis cómica, recordando aquel anuncio, no sé si existe todavía el anuncio en cuestión, porque no es que vea mucho la televisión yo, pero había un niño que se quedaba así mirando a un vehículo, no voy a decir la marca, por eso y decía que madre mía, pues digo yo y añado, madre mía, cómo está la oposición de esta Cámara. Madre mía, qué cantidad de mezclas y de mezcolanzas hacen ustedes en sus planteamientos, que igual, yo no sé, posiblemente esos planteamientos que ustedes dicen, esas soluciones mágicas que ustedes reclaman, puede ser que les acerquen en su día a los gobiernos en futuras elecciones, pero desde luego, señorías, ya se lo advertí en una ocasión en esta tribuna, lo vuelvo a advertir y no quiero ser aquí ningún tipo de pregonero. Esas soluciones ustedes no las pondrán en práctica cuando si llegan a esos gobiernos. Y lo saben. Y lo peor es que lo saben. Permítanme, hablando ya, entrando en el debate que nos ocupa, que les muestre una primera convicción que tiene este grupo parlamentario, reforzada además por datos y cifras objetivas. Ante lo que es un futuro incierto en estos momentos de nuestro país y del conjunto de la sociedad internacional provocado por ese drama que es la invasión de Ucrania, este grupo parlamentario tiene la firme convicción de que si hay un gobierno que ha demostrado capacidad de adaptarse a las circunstancias y a las condiciones más excepcionales, nunca antes vistas, por cierto, y a las derivadas de estas, ese es el actual Gobierno de Aragón, encabezado por su presidente Javier Lambán. Y que con toda la humildad que requiere lo que voy a decir, si algún gobierno ha demostrado que se puede salir de una crisis, de una grave crisis, de una manera diferente y repartiendo los costes de manera más justa y equitativa, ese ha sido el gobierno cuatripartito de esta región, ese ha sido el gobierno de Javier Lambán. Y no me quiero olvidar en ningún caso que esto ha sido también posible gracias a la colaboración y al apoyo y al respaldo financiero y legislativo de otros 2 gobiernos, el Gobierno central y el Gobierno europeo. Y lo digo, señorías, entiéndanme, sin estridencias ni triunfalismos, pero lo digo con argumentos y datos en la mano, consciente además de que los mayores protagonistas de esta incipiente que era recuperación económica son, en cualquier caso, nuestros vecinos, nuestras empresas. Actualmente, señorías, contamos con más empleo que antes de la pandemia, más exportaciones
que antes de la pandemia, más proyectos empresariales, más inversiones en nuestro territorio que antes de la pandemia y lo que seguramente más nos diferencia con ustedes, más dotación presupuestaria para el mantenimiento de los servicios públicos, más dotación presupuestaria para la sanidad, más dotación presupuestaria para la educación, más dotación presupuestaria para la universidad, para sus becas y más para la dependencia. Si ustedes, señorías de la oposición de esta Cámara, quieren o pretenden filmar otra película, inventarse el guión que a ustedes les conviene y adaptarlo a sus actores, no cuenten con este grupo parlamentario. Esa será otra película, la suya, y posiblemente una nueva secuela de esa trilogía ya, o creo que van por la cuarta, de Matrix. Miren, les ha comentado el señor consejero un asunto que yo creo que de vital importancia en estos momentos en los que, bueno, pues las circunstancias obligan a lo que obligan. No es poco logro en estos tiempos aunar a 17 voluntades territoriales en un mismo objetivo. En definitiva, el Estado no deja de ser la suma de esos 17 entes, como digo, regionales. Y eso es lo que pretendía esa conferencia de presidentes y ese plan de choque que ha explicado el señor consejero, consensuar mensajes hacia adentro y hacia fuera de nuestras fronteras, porque incluso ese acuerdo, si no viene o si no se produce ese tan ansiado acuerdo consenso de los 27 de la Unión Europea. Porque, como decía antes, desde este grupo, creo que nuestros gobiernos, el central y el autonómico, no parten de cero. Ese es el mejor aval con el que contamos, señor consejero, no partir de cero, como lo que hicieron otros anteriormente. Este gobierno autonómico, vuelvo a decir, ya ha demostrado que puede adaptar sus presupuestos a circunstancias imprevistas y excepcionales, que entre sus prioridades siempre va a estar la defensa de los servicios públicos y el mantenimiento del empleo, y que para tan gran y ardua empresa seguro que va a contar con el apoyo presupuestario y político de la Administración central. Les animamos, señor consejero, por tanto, a atravesar estas nuevas sendas inciertas con prudencia, con humildad, pero también con talento, el talento necesario para hacer de estas grandes y graves crisis mejores oportunidades. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, para contestar al resto de los grupos. Bueno, a modo de prefacio de esta última intervención y para que no se nos olvide a nadie, yo creo que es bueno recordarlo, porque además pienso que no debe gozar de la paternidad de nadie, sino de una paternidad compartida. Después de este debate quiero acabar como he empezado, diciéndoles a todos ustedes cuál fue la declaración de Palma, suscrita por 17 comunidades autónomas. Es verdad que no estaban todos los partidos que están en esta Cámara, aunque muchos a través de sus socios de gobierno representados, y el Gobierno de España, ¿no? Entonces, claro, porque nos situemos un poco en qué estamos. Fíjense, el primer punto dice respaldar al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo, que se va a celebrar hoy. Imagino que Sánchez, presidente animoso, se sentirá con más respaldo de que el que habría observado aquí algunos grupos de la oposición, porque la verdad es que esto dura más bien poquito, ¿no? Esto es como lo de Penélope, tejer y destejer. Y es una pena lo de destejer, porque cuesta muy poco destejer con lo complicado que es tejer, ¿no? El segundo punto fue impulsar la ejecución de fondos europeos. Aquí hubo un cambio trascendente. ¿Por qué? Porque por primera vez se llegó al acuerdo, porque entre otras cosas hay que reconocer que la gente que está allí, independientemente del partido que pertenezcan, tiene que gestionar los intereses de sus ciudadanos en las comunidades. Se llegó al acuerdo que era importante dejarse de fruslerías y empezar a trabajar claramente con lo que significaba el gestionar de una vez los fondos europeos.
El tercero era gestionar de una forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos, que, por cierto, es de lo que menos se habla aquí hoy, ¿verdad? Y cuarto, un plan nacional de respuesta a las consecuciones de la guerra de Ucrania, que tendrá que venir del Consejo de Ministros del 29, y que sea abierto, que sea dinámico, que sea configurado a través del diálogo y donde el Gobierno deberá contar con las comunidades autónomas y las distintas fuerzas parlamentarias. Lo digo para que sepamos un poco en el qué marco nos desenvolvemos, porque si no aquí le dedicamos medio minuto al marco en el cual nos referencia, léase la guerra de Ucrania y de repente cada uno ya vamos a soltar nuestro libro. No querré hacer lo mismo ni siquiera en esta intervención final y como respuesta al resto de los grupos políticos que han intervenido quiero reflexionar sobre algo que me parece crucial. Y es que pese a las incertidumbres existentes, solo una idea para mí parece clara, ¿no? Y es que ahora más que nunca la esperanza de mantener un entorno de recuperación solo tiene que ser de una forma muy resumida. Con más Europa y con mejor Europa. A pesar de que ya ha transcurrido un mes de la invasión de Ucrania, estamos todavía en una etapa en la que resulta prematuro elaborar previsiones que cuantifiquen las consecuencias económicas de la guerra, por muy tarde que les parezca a ustedes, dada la escalada del conflicto y las sanciones y cómo van a ser las sanciones y de qué tipo van a ser las sanciones. Esta evaluación es complicada, no solo para Aragón, sino para el conjunto de España, ni siquiera para la eurozona, va a ser complicada para toda la economía mundial. Las sanciones que nosotros planteamos tienen la repercusión que tienen, también para nosotros incluido, ¿no? Bueno, no es una novedad en la historia económica la cohabitación de una parte, como ustedes han dicho, de presiones inflacionistas y contractivas a vez. La guerra de Ucrania lo ha acrecentado. Lamentablemente, esto nos recuerda algunos de los riesgos que trajeron las presiones inflacionistas en Europa y en Estados Unidos. Y creo que deberíamos de tenerlas en cuenta. Y, por otra parte, las sanciones impuestas a Rusia van a tener, como digo, un impacto negativo para la economía europea, también para la española. La importancia económica de Rusia, como todos ustedes saben, está en el poder de mercado que tiene sobre ciertas materias primas. En este contexto, no solo la energía aumenta el precio, sino también los alimentos. Esto nos lleva a concluir que si el Gobierno de España cayese en la tentación de adoptar medidas de modo unilateral, podríamos acabar repitiendo errores de épocas precedentes. Mire, hablaremos de errores. Pasaré por alto acontecimientos previos a algunos conflictos bélicos, alimentados, entre otras causas, por crisis económicas y fenómenos populistas, que son hoy una lección para los días que vivimos. Es una dolorosa lección que todos los europeos debimos de aprender y debemos de aprender de lo que fue la Europa de entreguerras. Y diré, sin acritud, hoy ha habido aquí una intervención que claramente recuerda a esas intervenciones que se hacían en la Europa de entreguerra por parte de ciertos partidos políticos que las usaron para llegar de un modo democrático al Gobierno y que luego hicieron lo que hicieron con sus países y con el resto de Europa. Cuidado con esas intervenciones, señores, y si no quieren tener cuidado los que la hagan, por lo menos los demás, todos los demás, tengamos la valentía de denunciar esos sucedidos. Me parece también oportuno, lee usted la historia, yo ya estoy. Continúe, señor Pérez Amadón. Lo que sí que me parece oportuno es exponer que tampoco se deberían de cometer errores como los que se cometieron aquí, en España, ni bueno ni malo, en España, año 73. Los más mayores lo recordarán, los demás lo habrán estudiado, aunque sea mínimamente, donde decisiones que se tomaron de un modo singular, alejadas de las restantes economías desarrolladas de Europa, supusieron un retraso en el proceso de ajuste que en última instancia no acabaron sino desembocando en el agravamiento del desequilibrio de fondo. No se sienta nadie aludido. En la crisis energética del 73, con el último gobierno de Franco, que continuó tras su muerte el inicio efectivo de la transición, ¿por qué política se optó? Se optó por una política acomodaticia o compensatoria, por no decir por una política autárquica, no teniendo nada que ver con lo que estaba pasando en el resto del mundo. ¿Y qué nos generó?
que condujo a que los agentes económicos en España estuviesen durante años alejados de la realidad, con lo que nos costó luego, posteriormente, hacer el ajuste, lo duro que fue y lo inevitable que fue por no haber estado en consonancia con lo que fueron las medidas europeas. Por lo tanto, todo esto lo digo porque no podemos tomar medidas alejadas de nuestros socios, porque no podemos permitir que ciertos sectores dejen de ser competitivos o se queden sin acometer transformaciones precisas para acomodarse a las nuevas condiciones de los mercados internacionales. También esa era una de las condiciones de la política autárquica de la última época del franquismo, donde se presumía un rezumo populista de cara a los trabajadores. Y luego pasó lo que pasó, por no haber tomado los ajustes cuando se tenían que haber tomado. Lógicamente, en esta respuesta europea, al desafío deberán existir rasgos diferenciales entre los países. Yo eso lo tengo claro, debido a que a las propias características o estructuras diferentes en las economías europeas. En todo caso, este apoyo, hasta cierto modo dispar entre países, debe ayudar a tomar decisiones consistentes a todos los agentes económicos. Miren ustedes, yo creo que estamos en un momento en que la receta no es sencilla, pero es contundente. Europa y más democracia. Europa y más democracia. Por eso, no quiero que nadie se sienta identificado, si no se quiere él sentir identificado, ¿verdad?, con lo que he dicho, que no es acusatorio, porque miren ustedes, cuando en un tema tan grave como este se hacen asertos, como decir, es que las comunidades autónomas se están forrando con el combustible. Mire usted, cualquiera que lo sepa, ya está en la gestión, sabrán que nosotros cobramos por número de litros, no por el precio del litro. Entonces, a cualquiera de ustedes que están en el Parlamento, hasta ahí sí que debemos de estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo en eso, solo caben, como siempre, dos posiciones. Una, la estulticia, u otra, la mala fe. Y ninguna de las dos se les debe presuponer ni siquiera permitir a un parlamentario, independientemente del grupo que sea. Mire, ha habido una cosa que quiero resaltar del Grupo PAR que me parece bien interesante. Ha sido el único que ha hecho alusión a algo que es interesante, y es el sufrimiento del pueblo ruso, que a veces nos estamos olvidando y que estoy convencido que también lo estará pasando mucho peor de lo que somos capaces de percibir desde aquí, ¿no? Y al señor del Grupo de Vox, si ya no se han sentido contestados con los que les he dicho hace un momento, hombre, que no exista Putin, que no exista la pandemia, que nosotros seamos solo nosotros, me parece, no diré un elogio a la ceguera, ¿verdad? Pero de verdad, como para ir a la librería, a la óptica universitaria donde yo voy y hacerse un repasito de cómo tiene uno la visión de escorada, ¿no? De escorada. Y con respecto al tema de los impuestos, miren ustedes, tampoco se le puede echar tanto morro. Es decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes con los impuestos cedidos? Pero no sabemos todos qué impuestos cedidos tenemos. ¿Qué quiere que hagamos nosotros? ¿Con patrimonio? ¿Con sucesiones? ¿Con transmisiones? El IRPF se devenga a 31 de 12. Y cualquier persona que tenga 2 dedos de frente en estos momentos no solo no lo reclama, sino que tiene la suficiente prudencia para ver cómo va a evolucionar durante todo este año. Puesto que si se devenga a final de año, será mucho mejor saber cuáles han sido las tensiones durante el año para tomar las medidas necesarias. Bueno, por favor, y un poco ya el IVA armonizado con la Unión Europea, un impuesto armonizado con la Unión Europea, veremos a ver qué es lo que sucede y en base a eso lo veremos. Es decir, es un debate en el cual me siento encantado, en el cual creo que, la verdad, podíamos estar mucho más tiempo, en el cual creo que cuanto más tiempo estuviésemos, los que de verdad estamos creyendo en que a través de la gestión podemos generar biosalvadores, estaríamos más a gusto en ese debate. Lamento que en otros casos lo único que pasaría es que se repetirían los argumentos hasta la saciedad, vacuos y güeros. Gracias, señor consejero. Comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos al objeto de informar sobre las previsiones del Gobierno de Aragón respecto a las consecuencias para la economía aragonesa en su conjunto derivadas de la invasión rusa de Ucrania. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez, para su intervención tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad es que venía con otro talante para esta comparecencia, pero me he quedado bastante preocupado después de escuchar al señor Nadón y las intervenciones anteriores. Como diría el señor Sanz, de Izquierda Unida, profundamente preocupado. Voy a tratar de reorientarlo. Yo no sé si no es que no somos conscientes de que estamos en guerra. Es que estamos en guerra. Por desgracia, estamos en guerra. Y hay una guerra que hay quienes la están pagando con todas sus consecuencias. Son los ucranianos a los que ha invadido Putin. Eso está ahí, esa es una realidad. Pero es que está en guerra toda Europa. Una guerra completamente diferente. Esta guerra no se juega con misiles, no se juega con tanques, no son tanques y misiles lo que estamos en este momento utilizando. En este momento lo que estamos utilizando en esa guerra son medidas económicas. Es la política económica de la Unión Europea, del Gobierno de España y, por supuesto, del Gobierno de Aragón. Señor Nadón, me ha preocupado el planteamiento que ha hecho usted en su intervención. Me va a permitir, señora consejera, que me refiera, porque claro, me cambiaron el orden de las intervenciones y entonces no me queda más lugar. No me queda otra que contestar. Me ha preocupado que el Gobierno de Aragón caiga en una de las cosas en las que yo creo que ha pecado durante 2 legislaturas ya, porque ya casi van a ser 2 completas, y es en la complacencia. No caigan ustedes en la complacencia sí, señora Nadón, en la complacencia que puede suponer las diferencias que existen a la hora de gestionar por parte de un Gobierno con respecto a aquel que tiene un negocio abierto, con respecto a una familia que tiene que pagar los recibos todos los meses, a final de mes, y que no puede permitirse lo que usted ha dicho que en este momento tiene el Gobierno de Aragón. Una familia y un negocio no puede permitirse un acuerdo marco por el cual la electricidad se paga a 92 euros kilovatio, de aquí a final de año, pase lo que pase. No puede permitirse ese acuerdo marco. Una familia, un empresario, un autónomo que tiene una furgoneta, no puede permitirse una gasolinera que tenga descuentos según va subiendo el gasoil. Ustedes sí lo tienen, lo acabo de decir, parece que todo el mundo, todo está solucionado gracias a eso. Y no es así. Lo único que les digo es lo siguiente, no piensen que el mundo es así. No piensen que esa es la situación real. Los problemas se están produciendo y se están produciendo de una forma muy grave. Y señores de la izquierda, creo que se habrán dado cuenta ustedes. Esto lo están pagando precisamente quienes menos tienen. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias. Vamos a aterrizar todo aquello de lo que hemos hablado en el debate anterior, porque parece que si no, hablamos de entelequias. ¿Qué está pasando realmente? Si salimos ahí fuera, porque la verdad está ahí fuera, señores, y es de la que nos teníamos que estar preocupando, no estar diciendo qué hará Europa o qué hará el señor Sánchez. La realidad es la siguiente, señor Nadón. Señora consejera, ¿qué está pasando realmente? 1. ¿Subirán los tipos de interés? Oh, cuidado. Bueno, ya veremos cómo lo arreglan las grandes corporaciones. Les aseguro que no van a tener problemas, señores de la izquierda. ¿Saben quiénes tienen problemas ya cada uno de estos meses? Quienes tienen una hipoteca. Porque puede que los tipos de interés, de los que si quieren hablamos de economía y demostramos cuánto sabemos todos, puede que los tipos de interés el Banco Central Europeo tarde en subirlos, pero el Euribor ya está subiendo. Las hipotecas se están revisando cada final de mes. Y esa persona que gana 1.000 euros al mes, y cuya hipoteca la ajustó para poder pagar 350 euros, ya puede que la subida sea de 5. Y dice uno, bueno, 5 euros, ¿qué va a ser? Bueno, pero es que esa misma persona, cuando aquí estamos hablando del costo de la energía, se encuentra que la luz, que todos los meses le costaba 75 euros, ahora le cuesta 125. Ya son 30. Y hombre, 30 de 1.000, les puedo asegurar que ya empiezan a ser cantidades importantes. Porque lo más probable es que estuvieran llegando, como se ha dicho toda la vida, justos a final de mes. Cuando esta es la situación, cuando esto es a lo que nos estamos enfrentando, yo lo que creo es que ningún gobierno, ni del Estado ni autonómico, lo que se puede permitir es lo que estamos viendo: pasividad. Una total y absoluta pasividad. No hay nada encima de la mesa. Y por lo tanto la gente, ¿qué es lo que hace? Pues entonces la gente lo que empieza es a desesperarse, la gente empieza a manifestarse. Y la gente empieza a pasarlo muy, muy mal. Si seguimos hablando de economía, la siguiente consecuencia sería una retracción del consumo, que es lo peor a lo que nos podríamos ver abocados para salir de la crisis que ya tuvimos hace unos años. Porque como eso se retraiga también, entonces vamos apañados. En este escenario, la pregunta que yo le hago, señora consejera, es ¿qué medidas, cómo lo ve? Fíjese, vamos a hablar primero de cómo lo ve el Gobierno de Aragón. Porque lo que
creo que ya tendrán ustedes, es un análisis completo de cómo está afectando todo esto al tejido productivo. Cómo está afectando al tejido productivo. Y se lo digo por lo siguiente, porque le vuelvo a repetir, estamos en guerra. Y mucho me temo, muchísimo me temo, que en esta guerra va a haber hospitales repletos de negocios malheridos, de familias que ya tienen poco futuro económicamente como no les demos una solución, que las UCIs van a estar llenas de empresas en suspensión de pagos y que vamos a tener muchos muertos en las playas. Se lo puedo asegurar. Si esto es así, el Gobierno de Aragón ya tendría que saber exactamente cómo va a suceder y qué medidas va a poner encima de la mesa. ¿Cómo va a actuar? Es así de sencillo. No nos podemos permitir bajo ningún concepto el esperar a Europa o esperar, bueno, podemos esperar desesperando al señor Sánchez. Porque, señorías, vamos a ver. Hace poco el señor Galeano ha dicho que el señor Sánchez lo que esperaba era el apoyo de Europa. Vamos a ver, señor Galeano, vamos a ver. ¿Usted cree que el señor Sánchez, si hubiera decidido reducir lo que cuesta el gasoil, no habría tenido el apoyo de todos los partidos de este país? ¿Usted cree que habría habido alguno? O sea, el señor Sánchez mañana dice que va a bajar el coste del gasoil, como han hecho en otros países de Europa, y cree que no habría tenido todo el apoyo. 4, mire, me habría gustado que hubiéramos sido los primeros. Me da igual si son 4 o 10. Esto es como les digo a mis hijos. Las notas de los demás me importan más bien poco. Lo que me importa es la que saque esto. Me lo he oído alguna vez. Pero lo que creo es que el señor Sánchez, por supuesto que en esta ocasión, habría tenido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de todos aquellos que representamos a los españoles en este país. Lo que pasa es que, claro, es muy bonito no hacer nada y decir yo me quedo esperando a ver qué me dice Europa, mientras lleno los bolsillos con los impuestos que estoy recaudando de más. Incluidos, por cierto, aquellos que cobran 1.000 euros, porque, por desgracia, estos impuestos se están recaudando por una vía que es la de los impuestos como el IVA, por poner un ejemplo, o lo de los hidrocarburos, que paga todo hijo de vecino. Todo hijo de vecino, sea gran fortuna o gane 1.000 euros al mes. Yo, señora consejera, sabe que he discutido mucho acerca de sus previsiones de crecimiento. Me imagino que en este momento han saltado por los aires. Ya entenderá que la revisión se va a tener que realizar. Me gustaría saber si ya están trabajando en ello y si puede anticipar, porque queda poco, digamos que para que finalice el trimestre, si puede anticipar cuáles son esas previsiones. Yo me temo que vamos a empezar a hablar, vamos a oír, mire, me acuerdo perfectamente de la crisis anterior, que había un término que nadie conocía, no sé si se acordarán ustedes, se llamaba prima de riesgo. La famosa prima de riesgo, que de pronto nadie sabía qué era y se convirtió en algo que casi en el periódico te lo daban o lo consultabas online en tiempo real, ¿no? Cómo estaba la prima de riesgo. Yo creo que va a haber un término al que nos vamos a ver abocados, del que nos vamos a ver abocados a hablar, que es el deflactor. ¿Sabe lo que es, verdad, señora consejera? Porque es lo que denotaría que entramos en un periodo de esta inflación que podría ser terrorífico. El deflactor. Es decir, el Producto Interior Bruto crece, pero crece por la subida de los precios, no porque se produzca más, no porque la economía crezca. Y ese deflactor va a ser, ¿cuánto cree que va a ser en marzo, señora consejera? Yo creo que va a ser monstruoso. Va a ser monstruoso, porque el IPC será del 8%. Pero le aseguro que cuando uno va a echar gasolina y cuando uno va a comprar al supermercado, lo del 8% se queda bastante cortito, bastante cortito con respecto a cómo han subido los precios. Por lo tanto, señora consejera, yo lo que le pregunto es ante este escenario. Un escenario de subida de precios de la energía. Un escenario de subida de tipos de interés. Subida del Euribor, me da exactamente lo mismo. Un escenario de subida del coste de las materias primas. Un escenario de dinero paralizado y paralización del consumo. Y un escenario en el cual se van a producir un vencimiento de los ICOs y todas las ayudas de la crisis, o para intentar paliar la crisis anterior. ¿Cuál cree que van a ser la consecuencia en cada uno de los sectores de la Comunidad Autónoma de Aragón? Y, por lo tanto, que me dijese exactamente qué es lo que pretenden hacer. Creo que tienen margen de maniobra. Deberían de tener margen de maniobra. Deberían de tener ya las ideas encima de la mesa. Y, desde luego, como decía de la Cortina, si no hay ningún tipo de análisis, si ustedes todavía no tienen claro qué va a suceder, hasta dónde puede llegar, difícil es acertar, pero por lo menos hasta dónde puede llegar, como decía de la Cortina, el obviar el problema es el primer paso para la rendición. Pues quedo a la espera de sus planteamientos y en la segunda parte hablaremos de cómo lo vemos nosotros y qué es lo que creemos que deberíamos hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Tal como comenzaba su intervención, mi compañero, el consejero Carlos Pérez Anadón, en la anterior comparecencia, cabe recordar que hoy precisamente se cumple un mes de la infame invasión de Rusia a Ucrania y que, cumplido este mes, no podemos sino reiterar y reafirmarnos en cuanto a nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Una guerra, señor Martínez, que aparte de consecuencias, como toda guerra, económicas, bien sean directas o indirectas, cabe resaltar que, ante todo, supone un desastre humanitario, un contexto en el cual sí cabe hablar de medidas económicas, consecuencias, insisto, directas e indirectas, pero no cabe olvidar que son los misiles, que son las armas los que diariamente, por desgracia, siguen acabando con muchísimas vidas humanas. Un mes en el cual todo ha cambiado y en el cual cabe este 24 de marzo volver la vista atrás, reflexionar. Acabábamos de salir, parecía que estábamos saliendo de una anterior crisis y ya estamos añorando cómo vivíamos hace unas semanas, hace un mes. Estamos en un contexto en el cual la aceleración de los acontecimientos hace que tengamos esa añoranza, hace que sean cada vez más patentes todos esos tiempos líquidos, modernidad líquida, ese espíritu de Zygmunt Bauman que no hace sino tener presente que aquello sobre lo que hoy estemos hablando, sobre lo que hoy estemos diagnosticando y, por supuesto, hayamos tenido oportunidad de analizar desde el Gobierno de Aragón, aquello por lo que usted está preguntando puede, sin duda alguna, variar mañana, porque estamos en un contexto de incertidumbre. Y si algo hay que tener claro es que cuando la incertidumbre viene con semejante intensidad, todo puede acabar siendo líquido en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las certezas, señor Martínez, que una vez más parece usted tener frente al resto de la humanidad. Verá, teniendo en cuenta que el mundo está, al igual que la economía, interrelacionado, interconectado, en definitiva, que estamos en una sociedad globalizada, las consecuencias, en primer lugar, cabe analizarlas y cabe tener en cuenta que también alcanzan un nivel global y que en este mes parece que lo que sí ha alcanzado un consenso es que se requiere de un sentimiento de comunidad más allá del análisis y el diagnóstico para llevar a cabo acciones, para adoptar respuestas, y ese sentimiento de comunidad que va mucho más allá y trasciende incluso el ámbito nacional, requiere de la unidad en la acción y de la unidad en la respuesta para pasar luego a cada idiosincrasia en materia económica. Unidad en la acción y en la respuesta, en primer lugar, por el propio valor intrínseco del concepto de la unidad, pero sobre todo por el calibre alcanzado a través de la onda expansiva, del impacto ya presente, pero sobre todo del potencial que puede alcanzar la onda expansiva de estas consecuencias sobre la economía, insisto, global. Estamos ante un nuevo marco de incertidumbre, de una intensidad elevadísima y, sin embargo, ¿hay una certeza? Sí hay una certeza. También se citaba en la anterior comparecencia. Los costes sobre la economía a un nivel global van a ser, y ya son de hecho, negativos. Todos, señor Martínez, todos somos ya más pobres. No solo a nivel aragonés o nacional, sino también en las economías de gran parte de los países del mundo. Es complicado precisar anticipadamente el impacto. No sabemos cuánto va a durar esta nueva incertidumbre, este nuevo detonante y las consecuencias de la guerra, tanto por la duración como por la intensidad. Va a depender de la extensión territorial, de la extensión temporal, sobre todo, del conflicto.
Y ya conocemos cuáles son los principales efectos en nuestra economía y bajo ya al nivel aragonés, que no es distinto, como comprenderá, del resto de las economías regionales y también nacional e internacional en cuanto a su calado. Podemos dividirlos en dos categorías. En primer lugar, los efectos directos, los que tienen sobre el mercado exterior y sobre la inversión extranjera directa. En el caso de Aragón, cabe resaltar que estos efectos directos son, diría, despreciables, pero aquí no hay nada despreciable, son mínimos, muy pequeños. Si nos remitimos a las últimas cifras, las del año pasado, 2021, teniendo en cuenta los mercados, tanto el ruso como el ucraniano, usted citaba el mercado exterior y cabe recordar que las exportaciones a Rusia se contabilizaron en 125 millones de euros, supone un 0,9% sobre el total de nuestras exportaciones y Rusia ocupa el destino número 18 en cuanto a la importancia de los destinos de nuestra producción. Importaciones a Rusia se cifraron el pasado 2021 en 23 millones de euros, pasando Rusia a ser nuestro proveedor número 41. Respecto a Ucrania, en el 2021 fueron 35 millones de euros el volumen total de nuestras exportaciones, supone un 0,2% del total global de las mismas. Ocupa Ucrania el destino número 46 en importancia, mientras que las importaciones, por 13 millones de euros, pasan a hacer de Ucrania el proveedor en el ranking de importancia número 50. Son aproximadamente unas 300 empresas las que exportan a esas zonas. No minimizamos el número, ninguna de esas 300 empresas, y son unas 200 las que importan tanto de Rusia como de Ucrania. Respecto a la inversión extranjera directa, la cifra también acaba siendo mínima. No hemos recibido nada desde estos destinos y en los últimos 10 años, cuanto se ha invertido en estos países desde nuestra comunidad autónoma, se cifra en 1,5 millones de euros. Por lo tanto, insisto, el efecto directo es muy pequeño, ya que representan mercados pequeños para Aragón. Pasemos al segundo de los efectos, a la segunda categoría, que ya empieza a cobrar relevancia como en el resto de las economías mundiales. Los efectos indirectos. Estos, en primer lugar, se comprenden por la inflación. La inflación, que ya de forma inmediata notamos, sufrimos incremento de precios, en primer lugar, en dos tipos de bienes, las energías y algunas materias primas, y además en algunos precios agrícolas. Respecto a la energía, se notó de inmediato el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, que a su vez ha tenido, por la onda expansiva, un efecto inmediato sobre el precio de la electricidad, y esto es consecuencia debido al sistema marginalista de fijación de precios de esta energía. El conflicto bélico está también afectando al aprovisionamiento y la cotización de algunas materias primas, como es el caso del níquel, del acero, del aluminio o del paladio, teniendo en cuenta que estos tres últimos son fundamentales para la industria del automóvil, con una importancia más que conocida en nuestra economía. Debemos tener en cuenta que Rusia es el principal productor de acero del mundo y que Severstal, el mayor suministrador ruso, ha comunicado ya la interrupción de las entregas de acero a la Unión Europea en respuesta a las sanciones impuestas. Además, Rusia es el principal productor y exportador de paladio. Supone el 40% de todo el paladio mundial y resulta relevante porque este es imprescindible en la fabricación de convertidores catalíticos de los automóviles. Y, en tercer lugar, cabe resaltar que Ucrania es un proveedor fundamental de níquel, que se emplea en la fabricación de los microchips. Puede traer problemas adicionales, obviamente, al cuello de botella que todavía estamos sufriendo en la fabricación de vehículos y otros bienes de equipo por la falta de semiconductores. El segundo de estos efectos indirectos tiene que ver con los productos agrícolas, ya que han visto subir su precio en el caso, por ejemplo, del maíz, del girasol o del trigo. Ucrania es el principal proveedor de España de maíz y de girasol y el cuarto de trigo. El 16% de
de todo el cereal que importa España viene de Ucrania, siendo el segundo proveedor tras Francia. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y Ucrania el cuarto. Convierte, por tanto, a este área de Europa del Este en el granero del mundo. Las subidas de con esto de la energía y algunas materias primas y algunos productos agrícolas acaban y acabarán trayendo en segunda ronda la subida de precio del resto de los bienes intercambiados en estos mercados, impulsados por los costes de producción. Lo que realmente preocupa de la inflación, aparte de todo lo sufrido, es aquella que configura la inflación importada, la que es totalmente externa a nuestra economía, la que queda plasmada en un modo exógeno porque es más duradera y mucho más difícil de combatir. No la impone un gobierno, no la impone un mercado, viene como consecuencia, como ocurría y lo explicaba el señor Pérez Anadón, en todo conflicto bélico y a consecuencia de todo lo que hemos visto que ha venido de forma inmediata ha venido sufriendo un alza de los tipos. Señor Martínez, en la segunda intervención, porque por supuesto, más allá del análisis que pretendemos sea serio y riguroso y desde la responsabilidad y no dejándonos atacar o siendo susceptibles a la provocación, lo que queremos dejar claro en el Gobierno de Aragón es que son momentos de unidad en la acción, en el análisis, en el diagnóstico, incluso en la reflexión de todo cuanto está trascendiendo más allá del propio conflicto, que es la economía, la geopolítica, incluso, si me apura, una buena avanzadilla para plantearnos y no replantearnos, como pretenden otros, nuestro modelo, el modelo europeo y el que abarca el estado del bienestar. Gracias, señor Muchas presidente. gracias, señora consejera. Señor Martínez. Gracias, señor presidente. Mire, señora consejera, que estamos de acuerdo. Sí, se lo he dicho ya, que estamos en guerra. Asumamos que estamos en guerra y, obviamente, esa guerra es por la defensa de un estilo de vida, bueno, en la que yo creo que Europa y el mantenimiento de los ideales que han conformado Europa se tienen que defender. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que las guerras pasan factura. Y según las decisiones que se tomen, la factura la pagarán unos o la pagarán otros. En este momento lo que le estoy diciendo es que con la falta de decisiones por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, la factura la están pagando precisamente quienes menos tienen. Y, hombre, gobernando la izquierda resulta cuando menos curioso el asunto, ¿no, señora consejera? Que la factura de esta guerra la estén pagando los más vulnerables, los que menos ganan. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo principal no es solo estar de acuerdo en qué es lo que estamos defendiendo con esta guerra. No solo el asumir cuáles son los motivos o el estar de acuerdo con los motivos por los cuales vamos a tener que entender y asumir que vamos a tener que pagar un precio. De lo que le estoy hablando es de qué medidas tiene pensado poner en marcha el Gobierno de Aragón para que la factura de esta guerra no la paguen precisamente los que menos tienen, que yo creo que sería lo más importante y lo más relevante en este caso. Y, por desgracia, me encuentro la segunda versión de su discurso recurrente en economía. Usted me habla de el níquel, del precio del paladio, de los tipos de interés. Oiga, mire, es que todo eso yo creo que a los que en este momento trabajan en Aragón, a los que se están jugando sus negocios, pues, hombre, les puede interesar, pero les importa más bien poco. Les importa más bien poco. Lo que les importa es otra cosa completamente diferente. Lo que les importa es qué va a hacer el Gobierno de Aragón para intentar ayudarles. Cómo les va a facilitar el poder mantener sus negocios. Y entonces nos encontramos con que el Gobierno de Aragón lo que sigue yendo es a preocuparse y ocuparse únicamente de los grandes proyectos y de las grandes inversiones. Yo le diría una cosa. Aparte de ir a Dubái, señora consejera, yo creo que sería interesante que visitasen una frutería de Monzón, una peluquería de Alcañiz, un taller de coches de Las Fuentes. Sería interesante. Aparte de ir a Dubái, sería interesante que visitasen
todos esos negocios. Son negocios, son la mayoría de los negocios de esta comunidad autónoma, que se empapasen de cuáles son sus preocupaciones, que se empapasen de cuáles son sus problemas en este momento y que, por lo tanto, además de hacer una cosa que me parece bien, yo no estoy diciendo, como le he dicho, una cosa, no hablo de eso. No, ven cómo lo sabía, porque la respuesta... No, señores del partido. No, miren, que en esta vida las cosas no son excluyentes, que uno puede ir a Dubái, pero lo que no tiene que hacer es no ir nunca a esa peluquería, vuelvo a repetir, a ese taller de coches o a esa frutería, porque entonces está desasistiendo a la mayoría de los empresarios, a la mayoría de los negocios y a la mayoría de los trabajadores y a la mayoría de los autónomos de esta comunidad autónoma. Y no les veo, no les veo. Esa es la realidad, esa era la segunda preocupación. Bueno, pues me la ha constatado usted también. Lo que le preocupa es las grandes empresas, que por cierto, señora consejera, sabe usted perfectamente que se van a ver afectadas. Y por desgracia, en esta comunidad autónoma nos ha tocado la lotería. Bingo, pleno al 15. Porque resulta que todos los sectores estratégicos son en los que más va a impactar todo esto. ¿Se habían fijado ustedes? Fíjese, empiezo con un análisis, no me voy, que me encantaría también, se lo tengo que decir, que muchas veces me tengo que contener aquí para hablar de macro y micro y teorías que son encantadoras. Fíjate el análisis que le voy a hacer, que parece ser que ustedes todavía no lo han hecho. El impacto en Aragón va a ser brutal, brutal, porque los sectores estratégicos sobre los que se mantiene la economía en esta comunidad autónoma, en los grandes niveles, digámoslo así, vamos a obviar de momento aquellos que ustedes todavía no, con los que ustedes todavía no han trabajado, son automoción, coste de las materias primas, coste de suministros, problemas de suministro de microchip. La primera en la frente. Siguiente, agroalimentación. Hombre, si no somos conscientes de que lo siguiente en lo que va a haber problemas precisamente por la guerra de Ucrania es en el sector agroalimentario, puesto que los cereales y todo lo que necesitan para desarrollar su labor, ¿verdad, señorona?, viene precisamente de esos países que ya estamos corriendo a buscar sustitutos, pues apague y vámonos. Luego, el segundo, agroalimentación, también impacto directo. Y el tercero, la joya de la corona. ¿O me está diciendo usted que en el sector de la logística en este momento, con los costes de la energía, con los costes del gasoil, que son los principales de ese sector, no se va a ver impactado? ¿Sabe qué es lo que sucede, de verdad, señora consejera? En el momento en que haya un impacto con el coste de la energía, la siguiente decisión de las empresas para ser competitivas es bajar sueldos. Por lo tanto, le voy a decir una cosa, el impacto en esta comunidad autónoma va a ser brutal. Brutal, ya se lo digo. Ya veremos cómo lo aguantamos. Ya veremos cómo venden ustedes el que aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero creo que en esa situación, en estos momentos precisamente, la que más en serio se lo tendría que estar tomando es la comunidad autónoma de Aragón. Y yo lo que le pido son medidas. Mire, señora consejera, en las guerras hay comandantes, hay coroneles, unos dirigen batallones y otros llenan sacos de arena para hacer trincheras. Ninguno, absolutamente ninguno, puede eludir su responsabilidad. Ninguno puede quedarse de brazos cruzados. Y a mí me da que el Gobierno de Aragón, eso de llenar sacos de arena para hacer trincheras, muchas veces lo obvia porque cree que va a bastar con las órdenes del coronel. Le vuelvo a repetir, ¿qué han pensado ustedes? ¿Qué pretenden hacer ustedes para intentar paliar los efectos de esta crisis económica, para que no terminen pagándola los más pobres precisamente? Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señor presidente. Empezaba contradiciéndome, señor Martínez, sobre la automoción para acabar dándome la razón. Sectores importantes en la economía global, en la economía aragonesa, que acaban repercutiendo de forma generalizada también a los trabajadores y a los sectores o los eslabones más débiles de la cadena, porque todo está interconectado. Verá, señor Martínez, comenzaba usted su intervención, su primera intervención, y no se refería a mí. No he terminado de entender porque decía, no me lo traía preparado, señor Martínez. Yo creo que sí se lo traía preparado. Se lo traía todo preparado. Porque, verá, acabamos de salir de una crisis, salir entre comillas, para meternos en otra, y lo que no puede ser es que no hayamos aprendido ninguna lección. No es cuestión de escudarse.
Aquí es cuestión de trabajar con responsabilidad, porque se lo decía, no está en cuestión un saquito, un conjunto de medidas económicas exclusivamente. Está en cuestión la economía, está en cuestión la situación geoestratégica y está en cuestión el modelo social, el estado del bienestar. Lo que no cabe y no cabría replicar es que mientras hay quienes, porque forma parte de su obligación, se están arremangando, sean exclusivamente los gobiernos. La sociedad, quien está esperando respuestas, como usted muy bien dice, tiene que ampararse y tiene que confiar en los poderes públicos y dese por aludido, porque poderes públicos no son exclusivamente los gobiernos. Ha tenido aquí usted una comparecencia que sí creo que traía preparada, señor Martínez, es una opinión totalmente personal, pero en la que usted vuelve a reclamar mucho y a no poner encima de la mesa ninguna aportación, ni la más mínima. Siga reclamando, si vamos a continuar con nuestra obligación y responsabilidad desde la prudencia, desde la serenidad y no dejándonos, como le decía anteriormente, provocar. Vamos a analizar, vamos a trabajar y vamos a estar al lado en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre defendiendo, porque no cabe otra, la unidad de acción y de respuesta. Hoy hay dos citas importantes, el Consejo de la OTAN y el Consejo Europeo. Cabe esa unidad, estudiarla en materia de respuestas y cabrá, como no puede ser de otra manera, todas aquellas que a nivel también autonómico, incluido el local, se puedan llevar. Lo que no podemos es tener ahora mismo el mapa, la hoja de ruta con certezas, porque la incertidumbre, le recuerdo, es máxima. Y lo que no puede ser es no tener en cuenta que la onda expansiva desde el lugar más lejano del mundo al sector más grande, al más pequeño, acaba repercutiendo globalmente. La duración temporal y la intensidad de la incertidumbre podrán, en todo caso, modificar los efectos, pero ya le decía que las certezas son cuanto en materia de costes ya estamos sufriendo y tenemos que, con la acción conjunta, tratar de mitigar. Ahí sí que podrá pedir, pero desde luego no podrá esperar que un gobierno autonómico tenga tanta capacidad y tanto poderío. Esta reacción, que espero también venga mitigada, porque algo me dice a mí que vamos a tener muchísimas oportunidades de debatir sobre este tema, es la que cabría, y voy a retrotraerme a un concepto que escuchamos hace unos años y estaba en boca del señor Rajoy. Me quedé con él. No cabe ahora, en estos momentos, en este contexto con incertidumbre, llevar a cabo el papel de aprovechategui, señor Martínez. No. Aquí todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos y no hacer de contextos económicos tan duros, exógenos y que serán difíciles de radicar, no cabe el sacar partido, el sacar ventajismo y mucho menos el ser demagogo. Mire, señor Martínez, todos esos sitios donde usted dice, no sé si por mí o por el Gobierno, que no estamos, asegúrese muy bien antes de decir ciertas cosas, porque en la calle estamos usted y el resto. Todos tenemos ojos, todos tenemos oídos, seguimos atendiendo a todo aquel que necesita del Gobierno de Aragón y queremos conocer de primera mano su situación, pero por ahí sí que no vamos a pasar. Verá, en cuanto a las soluciones y a las respuestas, trascienden de entrada a un Gobierno autonómico, pero eso no quiere decir que estemos paralizados. Lo primero que hicimos junto al presidente Lamán fue reunir al diálogo social. Y respecto a ese futuro, a esas previsiones, volvemos a editar el grupo de trabajo como un observatorio económico que tuvimos la oportunidad de tener junto a la Universidad de Zaragoza, encabezado por el profesor Vandrés, con motivo de la crisis del COVID, con motivo del procés catalán. Volvemos a tener ese escenario porque va a ser cambiante y porque, partiendo del diagnóstico actual y todos los movimientos y dinamismo que vaya adquiriendo, queremos en todo caso tener esas tres posibles salidas, aún desconociendo la duración y la intensidad del conflicto. Esperamos
cuanto trasladen del Gobierno central y europeo en materia de unidad en las respuestas. Habrá que ver cómo actúa el Banco Central Europeo sin anticiparse. Vaya porque finalizando, señora consejera. Finalizo, señor presidente. Es cierto que ante la actual situación de inflación cabría enfriar la economía con una subida de tipos de interés. No es menos cierto, y es lo complicado en sus manos, tener en cuenta que la economía no se había recuperado y que una subida repentina de tipos de interés va a frenar esa recuperación. Estaremos atentos. Sin embargo, no creo que sea inmediata esa velocidad que usted apuntaba. Con esta máxima incertidumbre tenemos que seguir reuniéndonos. Ahora mismo están reunidas con parte de mi departamento aquellas personas representantes del diálogo social que están estudiando la estrategia de desarrollo económico para tratar, entre otros puntos del orden del día, la situación actual y la previsión de acciones que podamos llevar a cabo, más allá de ese plan de choque que el día 29 conoceremos por parte del Gobierno de España. Pero sí hay algo con lo que sí acabo, señor presidente, y es el conjunto de efectos inmediatos que ya conocemos. Más allá de los de la economía global, tenemos los del empleo a nivel regional. A nivel de empleo, y no hablo solamente de paro, debemos felicitarnos por contar con el mecanismo red, con esos ERTES que permitirán en todo caso paliar la situación de trabajadores y de empresas. Ya se ha notado el conflicto y a fecha de hoy, acabo de actualizarlo, cuanto podemos decir es que tenemos ya en este caso 5 expedientes de ERTE provocados por el conflicto en Ucrania, que son todos pertenecientes a la provincia de Teruel. Afectan a 703 trabajadores y además a otros 15 con una reducción de jornada. Con esto finalizo, señor presidente, para que tengamos presente que estos efectos ya son inmediatos y que afortunadamente también contamos con mecanismos para en todo caso mitigar la situación. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Turno para el resto de los grupos. Y por Izquierda Unida, señor Sanz. Presidenta, continuamos debatiendo sobre los efectos de la crisis económica generada después de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra. Y, bueno, quizás sería bueno aprender, como decía la consejera, de lo vivido durante la COVID y, en materia económica, valorar si realmente estábamos haciendo los deberes con la rapidez necesaria como para garantizar que esa dependencia de las grandes cadenas de valor pues la íbamos supliendo, íbamos caminando, íbamos avanzando hacia modelos más localizados, más resilientes y en cualquier caso menos dependientes de situaciones y fluctuaciones del mercado global, que ya se veía afectado con esas afecciones a las rupturas de las cadenas logísticas en ese momento. Ya vimos en ese momento también esa crisis de suministro que produjo un proceso inflacionista, que es verdad que antes de que Rusia invadiese a Ucrania las previsiones apuntaban a una tendencia deflactora, pero es verdad que ahora mismo está disparado y la inflación está generando un efecto catalizador muy preocupante, sobre todo y a juicio de Izquierda Unida porque puede profundizar en abrir brechas de desigualdad que también fueron fruto y consecuencia de la salida de la crisis de la COVID, independientemente de que si no se hubieran desplegado las medidas que se desplegaron podría haber sido mucho peor, ¿no? Y hablo de desigualdad y creo que es allí donde tenemos que caminar para analizar también lo que está pasando en el ámbito del tejido productivo, porque es desde allí desde donde tenemos que intentar también situar soluciones que impidan que familias, autónomos y pymes sean los paganos de una crisis que evidentemente va a costar superar. Esperemos que seamos capaces en común de hacerlo. Decía que las medidas que se tomaron para la COVID fueron necesarias, pero en este contexto quizá tengamos que tomar otras. Y yo comparto con la consejera que el ámbito de actuación quizás empieza por esperar que Europa esté a la altura y sea Europa. Es decir, el debate que estamos conociendo sobre cómo actuamos en el elemento nuclear que ha generado el disparar los precios en el ámbito productivo y en el ámbito de los consumos familiares, que es la energía, pues parece que se tiene que resolver correctamente. Y no sé si Europa va a estar a la altura de asumir lo que tiene que asumir, que es garantizar medidas para que cada energía se retribuya como se tiene que retribuir y, en cualquier caso, y si no es así, sacar el gas de la conformación del precio final de la energía
y, sobre todo, garantizar que los beneficios caídos del cielo se acaban o se graban. Porque fíjense, señorías, en 2021 el IBEX 35 arrojó unos beneficios de más de 64.000 millones de euros. Y hablaba de desigualdad. Y no podemos permitir, como decía la Agencia Internacional de la Energía, que ese incremento llegue a 200.000 millones de euros, precisamente por el agosto que se está haciendo debido a la crisis del gas. No podemos seguir pagando una energía, como decíamos antes, que cuesta 3 euros producir el megavatio a precio de gas, como es la energía hidroeléctrica. Pero es que es más, fíjense, señorías, y hablo de la energía porque es nuclear actuar sobre la energía. Y no hay que caracterizar solo la situación de crisis que hay que buscar soluciones. Es más, en 2019 el gasóleo A, el precio antes de impuestos, era 1. Hoy, en la tercera semana del 2022, ese precio antes de impuestos del gasóleo ha incrementado el más de un 94%. Es allí, en ese incremento del precio antes de impuestos, que tiene detrás unas ONGs que se llaman BP, Repsol, etcétera, 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 donde hay que intervenir. Porque si no asumimos que las medidas ahora requieren de otra intervención, porque señores liberales y de las derechas, si el mercado está intervenido y hay un sistema regulado, pero este sistema regulado no está favoreciendo a las clases populares, que luego utilizan como excusa y como coartada para pedir bajadas de impuestos, que luego afectan a las clases populares porque pierden servicios públicos. Este sistema de regulación de mercados que existe beneficia a las grandes empresas. Y es allí donde deberíamos de estar debatiendo, en la raíz de los problemas. Cuestión 1, que nos parece fundamental. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones es la norma de la competencia. Es paradójico ver cómo determinadas opciones políticas se manifiestan contra lo que han votado a favor de algo que han votado en contra en el Parlamento, como por ejemplo la regulación de venta a pérdidas en el sector agrario. Paradójico. Pero también hay que hablar de la competencia que está pasando en el sector del transporte. ¿Qué está pasando en el sector del transporte? ¿O es que acaso no el índice del IPC del transporte no ha subido un 12,8%? ¿Quién lo está repercutiendo? No lo está abajo, lo están repercutiendo otros. Bueno, pues igual hay que hablar también de la ley de la competencia en el artículo 17 y empezar a cambiar cuestiones para garantizar justicia también en el reparto de la riqueza cuando se produce, pero también en el reparto de las cargas cuando vienen mal dadas. Porque si no, de lo contrario, profundizaremos en lógicas de desigualdad muy peligrosas. Y acabo ya. Hablábamos antes de los efectos de la guerra y de los efectos de las sanciones. Esto es otro modelo de guerra, la guerra económica, y se hablaba de ver cómo actuamos en materia de para con nuestra economía. Izquierda Unida considera que los debates tienen que ir a la raíz en este momento y que es necesario, señora consejera, prospección y que tenemos que conjurarnos sobre todo para no caer en la trampa de que sean los de siempre los que arrimen el hombro. Y en ese sentido una única pregunta le voy a hacer. Izquierda Unida considera que no se puede hablar de un pacto de rentas exento de otras cuestiones que tienen que ver con el reparto de estas cargas. Yo quiero saber qué opina usted, porque creo y considero que los y las que están haciendo el agosto con esta situación también tienen que arrimar el hombro. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias, señora consejera. Bueno, desde el Partido Aragonés lo hemos dejado bien claro. Vivimos en un mundo globalizado en donde prácticamente ya hace muchísimos años lo local se regía por el ámbito de influencia, pero naturalmente ahora cualquier tensión en cualquier parte del mundo pues afecta de manera global no solo a Aragón, sino prácticamente a todo el territorio nacional, a Europa o incluso el resto del mundo. Hoy lo ha dicho usted, hay dos citas importantes. En primer lugar, se está celebrando el Consejo de la OTAN, y eso es importante saberlo, y también el Consejo Europeo. Nosotros reafirmamos nuestra posición, más allá de que nuestra razón de ser naturalmente es Aragón, pero cualquier acción que se
en este sentido se tiene que tomar en el marco que marca Europa. La senda europea es lo que nos va a marcar el camino a seguir, naturalmente a España, a nuestro país y luego a nuestra querida tierra que es Aragón. Es verdad que estamos pendientes de ese paquete de medidas que se va a plasmar a partir del 29 de marzo. Estamos viendo cómo ya se está filtrando de alguna manera alguna serie de medidas que puede impactar en la mejora de los precios de los carburantes, de los precios de la energía, pero eso tendrá que tomar a partir del 29 de marzo esas medidas que de alguna manera surge también de esa conferencia de presidente de las comunidades que derivó en ese Plan Nacional de Respuesta Urgente ante el conflicto que viene derivado de la guerra en Ucrania. Además, se está tomando medidas también sectoriales. En estos momentos, el vicepresidente del Gobierno está hablando de medidas para intentar impactar y mejorar dentro de lo que es la actividad, en este caso en el sector de la industria, en un conflicto que, como muy bien ha dicho, tiene unos efectos que son directos, otros efectos indirectos. Los efectos directos que impactan más en lo que es el mercado exterior y en la inversión extranjera, que naturalmente repercute en nuestro país y en nuestra tierra Aragón, y otros efectos de corte más indirecto que de alguna manera pues lo que hace es afectar a las diversas economías del mundo de una manera más directa o de menos directa, independientemente de la dependencia en cada uno de los ámbitos de la guerra de Ucrania. Es verdad que hay que decirlo, este conflicto exterior afecta especialmente al aumento de la inflación, estamos hablando al aumento de los precios en general, de la energía, de los carburantes, de las materias primas, y también eso deriva en una ralentización de lo que es el crecimiento. Ojalá en Aragón pudiéramos hacer algo, pero estamos hablando de un conflicto internacional que debe ser atajado y debe ser cogido con efectos y medidas en bloque, y naturalmente la respuesta tiene que venir de Europa, y Europa tiene que marcarnos el camino a lo que es el Gobierno de la Nación y naturalmente nosotros aquí en Aragón, en base a nuestra mayor herramienta, que es la del presupuesto, pues implementar políticas de corte social y especialmente de corte económico. Desde el Partido Aragonés siempre lo hemos dicho, hay que crear las condiciones óptimas que reactiven la economía, y eso se hace apoyando a nuestro sector productivo, no solo a la gran empresa que tiene a cientos y a miles de puestos de trabajo, sino también especialmente pensando en los vulnerables y pensando en esos autónomos, en esas pequeñas y medianas empresas, en esos agricultores, en esos comerciantes, en esos hosteleros, en esas empresas del sector turístico. Nosotros sabemos que el Gobierno de Aragón ha implementado unos presupuestos importantes también para impulsar todo eso, y lo que tenemos que seguir haciendo es eso, marcar ese camino y naturalmente tomando medidas al respecto. Y luego suscribo comentarios y naturalmente que también venía atrás del propio consejero de Hacienda. Tenemos que pedir al Gobierno de España que de alguna manera apoye a las comunidades autónomas para tomar medidas al respecto, y una de ellas era pues esa medida que decía de intentar recuperar el Fondo de Solvencia Empresarial, para que aquí, desde nuestros departamentos, desde su departamento, desde el Gobierno de Aragón, podamos implementar medidas que minimicen el impacto de la guerra de Ucrania. Para todo tipo de medidas, naturalmente, consejera, contará con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Antes de empezar con el tema que nos ocupa, la comparecencia de la consejera de Economía, me quiero dirigir a los señores de Podemos. Señora de Santos, usted ha vertido falsedad en esta sede parlamentaria. La noticia que usted ha referido a nuestro grupo es falsa. Usted se ha referido a un acuerdo anterior a la celebración de las elecciones en Castilla y León, y Vox no estaba entre los miembros de la mesa. En Vox vamos en otra dirección. Antes de ayer, 22 de marzo de este año, nos quedamos solos en las Cortes Generales en el Congreso con nuestra propuesta para suprimir las subvenciones públicas a los partidos políticos. Y por último le diré, ¿le suenan esas ONGs, esas puertas giratorias que tanto detestan? ¿Le suena el nombre Cristóbal Gallego, de Podemos, asesor en el Consejo de Enagas?
Comienzo con la comparecencia. Gracias por su comparecencia, señora consejera de Economía, señora Gastón. Al menos no se ha descolgado con afirmaciones como las que hizo la ministra Nadia Calviño, cuando hace unos pocos días afirmó que España está lejos de la zona y que es de los países de la Unión Europea que menos expuestos al impacto económico de la guerra está. En base a esto y a la experiencia con la crisis sanitaria, podríamos decir que cuando un socialista te hace una previsión, échate a temblar. Aragón, ya lo ha dicho usted, vende poco a Rusia y a Ucrania, apenas 163 millones de euros, luego poco afectadas, como ya ha dicho, les repito, se verán en términos generales afectadas las exportaciones aragonesas, ya que son mercados efectivamente pequeños para Aragón. Los problemas reales son los que afectan a la oferta productiva, que ya se conocían desde mucho antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania y que esta lo que ha hecho es incrementarlos y generar nuevas incertidumbres. Los incrementos en los precios del cereal y otras materias utilizadas por el sector agroalimentario, los componentes del plástico, semiconductores y de otra serie de materias primas importantes para la industria pesada, así como el incremento de los precios de los combustibles fósiles y la electricidad, ya existían previamente al conflicto. La inflación en febrero, que no recogía aún los efectos del escenario ruso-ucraniano, era del 7,6%. La variación anual del índice de precios industriales en febrero aumentaba hasta el 35,7%. Es la cifra más alta desde enero de 1976 del siglo pasado. Claramente, los datos de incremento de la inflación ya se apuntaban incluso cuando se realizaron los presupuestos. Los precios del megavatio hora en octubre ya superaban ampliamente los 200 euros megavatio hora. Igualmente eran conocidas las rupturas de stock de materias primas en la industria que encarecían los precios finales de los productos. Señora consejera, la estimación que hizo su Gobierno con el crecimiento del PIB al 7,1 lo hemos repetido incesantemente en comisiones y en el pleno de los presupuestos del pasado mes de diciembre, estaban fuera de la lógica y del consenso. Es más, repetimos, eran imprudentes en un escenario de incertidumbre conocido y que lo único que mandaban eran mensajes equivocados muy lejos de la realidad que por desgracia ahora padecemos. Esa es la realidad que ya tenemos aquí 3 meses después. Hoy, con el conflicto en Ucrania, se generan nuevas incertidumbres en el corto plazo, con una previsión de inflación en doble dígito, como consecuencia de un aumento desbocado de los precios de la energía y del encarecimiento de los suministros, y que ya se ha transmitido por efecto de segunda ronda a todos los productos de la cesta de la compra de los aragoneses. Y también es previsible una subida de los tipos de interés, como ya se ha comentado también, y por todo ello son más que previsibles trimestres con crecimiento negativo de la economía. Desde Vox no nos gusta nada el escenario previsible que viene y no es catastrofismo, es la realidad y no contar cuentos de Disney a la población que sabe lo que están sufriendo en sus propias carnes. Ahora bien, usted es consejera de Economía de este Gobierno, del señor Lambán, y por ello le preguntamos cuáles son las medidas que su Gobierno va a adoptar para amortiguar. Termino ya, presidente. ¿Cuáles son las medidas que su Gobierno va a adoptar para amortiguar el palo que nos espera a todos los aragoneses como consecuencia de su falta de previsión y su falta de realismo? ¿Van a seguir actuando como el señor Sánchez con la estrategia del avestruz? Y si piensan que es bueno recaudar y recaudar aprovechándose de los incrementos de precios de todos los bienes y servicios para convertirse en los mayores comisionistas. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Señorías, señora consejera, en un momento como el actual no podemos ignorar que volvemos a estar en un escenario de inestabilidad
que va a afectar a la economía aragonesa, al tejido productivo aragonés, pero no solamente a nosotros, va a afectar al Estado, va a afectar a Europa y a muchos otros países. Estamos, en definitiva, en una crisis global. Una situación que se suma a la inestabilidad que ya estábamos viviendo, ocasionada por la salida de la crisis del COVID. Una situación que, como decía, estábamos saliendo, pues bien, ahora nos encontramos con este nuevo problema. Una situación que va a provocar, que ya está provocando afecciones, que luego comentaré, acrecentando algunas que ya sufríamos por la pandemia y por los vaivenes de la economía mundial y que en este momento están produciendo afecciones nuevas. Dentro de ellas hay variables que no podemos controlar, como es la duración del conflicto, o esperemos que no suceda, que el conflicto se pueda extender. Es cierto que Aragón tiene unos datos más positivos que otros territorios, pero hay varias cuestiones que son preocupantes y me voy a referir a esas afecciones. El precio de la energía, aunque este problema no solamente deriva de la invasión rusa, es un problema que tenemos hace tiempo, sobre el que hemos debatido en muchas ocasiones en estas Cortes, un problema ante el que el Gobierno de España no está haciendo nada. En esta ocasión, además, se pueden sumar las dificultades del abastecimiento, no en España, pero sí en algunos países europeos. Aunque aquí habrá que ver las posibles afecciones que puede provocar el cambio de posición del Gobierno de España con respecto al Sáhara, cambio de posición que Chunta Aragonesista no compartimos y que puede hacer que Argelia tome alguna medida siendo uno de nuestros mayores proveedores de gas. Tenemos el coste de la electricidad, de los carburantes, que están alcanzando unos precios que son absolutamente inasumibles para las familias, para los comercios, para las pymes. Hay empresas que van a tener verdaderos problemas para continuar. Pensamos que el Gobierno de España tiene que actuar, que no hay que esperar a finales de mes. Estas subidas están afectando a innumerables sectores, transportistas, agricultores, ganaderos, empresas que son grandes consumidoras de energía, como Alumalsa en Zaragoza, Ferroatlántica en Monzón y muchos otros sectores. La lista es muy amplia. Otra afección es el coste de las materias primas en un mercado global. Vemos cómo suben los precios, lo que va a aumentar esos costes de producción, dificultando la viabilidad si lo sumamos además a esos costes de la energía. Toda esta situación va a suponer una subida de la inflación, una subida de los precios que puede ser generalizado. Podemos tener problemas en las exportaciones, donde Aragón ha tenido muy buenos números los últimos años, afecciones en el sector ganadero, en el porcino. Además de la sequía, podemos tener dificultades en los alimentos de todos estos animales, en un sector que es motor económico. Por eso es necesario que el Gobierno de España actúe junto con Europa. Tiene que actuar con toda la firmeza del mundo, bajando los precios de la energía y actuando para que no haya abusos por parte de las empresas energéticas. Tiene que haber actuaciones estructurales intentando evitar la espiral inflacionista, intentando estabilizar los precios, acelerando la llegada de los fondos europeos e incluso pidiendo dedicar estos fondos a apoyar a las empresas en dificultades para poder mantener el empleo. Crear nuevos fondos, tipo los fondos COVID, para apoyo a las empresas en problemas, como ya se pide desde el Gobierno de Aragón. Por eso es necesario contundencia, actuar ya. Y es lo que pedimos al Gobierno de España. Ahora bien, es curioso lo de esta comparecencia. Quienes más defienden la libertad de mercado están ahora muy indignados por los efectos que ocasiona este propio mercado. Por eso tienen que ser consecuentes. No se puede pedir que el Estado intervenga solo cuando les interesa y cuando les viene bien. Por otro lado, cambiando de tema, tenemos que reflexionar y actuar ante algo que puede ser una oportunidad. Tenemos que aprovechar para recuperar lo que decíamos durante la pandemia. Hay que producir aquí. Tenemos que mejorar nuestro tejido productivo, el que crea empleo y asienta población. Como hemos visto durante todas estas crisis globales, tenemos falta de suministros. Por eso es tan esencial que haya un cambio industrial, que haya esa transición verde y digital y que por fin produzcamos aquí, buscando también esos cambios de consumo. Tenemos que ser proactivos y, como decía, apoyar la producción industrial dentro de Europa. Y en esta situación disponer de una oportunidad para atraer empresas, para generar empresas, crear un empleo estable, un empleo de calidad que permita un mayor territorio. Por eso, consejera, ánimo. Frente a la anterior crisis ocasionada por la pandemia, nos enfrentamos con firmeza y con unidad, y así hay que seguir. Muchas gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín.
El desabastecimiento de ideas. Eres el que me preocupa, decía el otro día la viñeta del Roto en El País. Señorías, llevamos 3 horas de debate con el consejero de Hacienda y con la consejera de Economía, y desde Ciudadanos, PP y Vox, ni una propuesta económica. Yo digo, voy a tomar notas para confrontar alguna propuesta en política económica, que es un poco los debates que tenemos encima de la mesa, para ver qué diferentes propuestas han traído detalladas con sus asesores económicos, para ver qué podemos hacer desde aquí para impulsar y controlar al Gobierno de Aragón. Pero después de 3 horas de debate, ni una sola propuesta. ¡Ni una! Ni una sola propuesta. Es que no puedo confrontarles en nada. Voy a tirar de lo que van diciendo ustedes en el ámbito estatal, en la parte tributaria, en la parte de los impuestos, porque aquí no he escuchado nada que impulse al consejero de Hacienda y a la consejera de Economía. Bueno, lo primero, llevamos un mes de guerra, compartir la solidaridad con el pueblo invadido, con el pueblo de Ucrania, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro no a la guerra para que acabe esto cuanto antes. Y a corto plazo, lo que está haciendo el Gobierno de España, lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, articular con los agentes económicos, con los agentes sociales, con los sindicatos, un plan de choque con fondos extraordinarios que mitigue este bache, que pare las consecuencias que puede haber en familias, en trabajadores, en autónomos y en pymes aragonesas y españolas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Yo quería empezar ampliando un poco el foco, el análisis, porque, señorías conservadoras, el consenso de su revolución económica ha saltado por los aires. No podemos seguir desregulando todo. No podemos seguir dejando estos flujos de capitales incontrolados por todo el planeta. No podemos permitir los paraísos fiscales. No podemos permitir que los que hoy se rasgan las vestiduras, algunas patronales, hayan tenido millonarios beneficios en las energéticas, en las empresas de transporte, en las farmacéuticas, en el negocio de armas. Y hoy estoy pidiendo los trabajadores con los que estamos, los transportistas, agricultores que tienen razón, la regulación de sus sectores. Esto es exactamente lo que nosotros proponemos. Y tienen razón agricultores y transportistas. Hoy más que nunca hay que regular cuando vienen mal dadas. Pero ojo, que ha habido algunos que se la han llevado calentita. Hay algunos que en 2021 han multiplicado por 4 sus beneficios. Que pongan su parte. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Está claro que la vulnerabilidad de esta economía globalizada, interconectada, le pasa factura cuando hay economías emergentes. Estoy pensando sobre todo en China, pero también en India, en Brasil, en Argelia, que aumentan su valor añadido y aumentan también su poder adquisitivo. Señorías aragoneses, cuidado, no seamos nosotros en el futuro la mano de obra barata que necesitan esas grandes empresas multinacionales. Cuidado, que los cambios vienen muy rápidos. En Aragón tenemos suerte porque tenemos una economía diversificada, pero ojo, se ha dicho ya, logística, automoción, primeras muy afectadas, pero no solamente. Turismo, todo nuestro tejido productivo, industrial, dependemos de materiales y sobre todo de combustibles que vienen de lejos, que son los que están provocando el 80% de la inflación, de la subida de los precios. Y eso no depende solo de nosotros, no depende del Gobierno de Aragón, no depende ni siquiera del Gobierno de España. Y ahí somos muy vulnerables porque vienen algunos emergentes con mucha fuerza. Nuestro objetivo, proteger el empleo, proteger el poder adquisitivo de las familias, proteger la economía aragonesa, la economía española en un momento en el que las cadenas de valor en el que se sustentaba esta economía se están rompiendo absolutamente. Creemos, como ya hablamos el otro día en la lonja de Binefar, como hemos hablado en la Comisión de Agricultura, como estamos hablando en la Comisión de Economía, que tenemos muchas posibilidades, pero necesitamos evolucionar. Señorías, necesitamos hacer algún cambio que no nos haga ser tan dependientes de lo que viene de fuera. Estamos hablando de soberanía, pero soberanía con principios universalistas, con principios de justicia social, de lucha contra la desigualdad, de pensar en redistribuir la riqueza. Y aquí voy a la principal de nuestras propuestas, señorías. Cuando la política monetaria, la máquina de hacer cada vez más dinero que ha funcionado en los últimos 10 años para rescatar a los bancos y a los banqueros ya no es suficiente, lo que toca, señorías, es la política
tributaria. Y lo que nosotros ponemos encima de la mesa es que el mantra de las derechas, de Ciudadanos, de PP y de Vox, de bajadas de impuestos y de rebajas fiscales, no funciona por sí sola. Sí, bajemos impuestos a trabajadores, a autónomos, a familias, a pymes, pero subamos impuestos a los que se están enriqueciendo en los últimos años. Beneficios en el año 2021. Iberdrola, 3.900 millones de euros. Endesa, 1.900. BP, 6.600. Repsol, 2.500. Señorías, ¿no creen que de aumentar esa parte fiscal, vamos a tener el dinero que va a proyectar las políticas económicas y de rescate a las familias, autónomos y trabajadores que necesitamos en estos momentos? Y dejen de hacer demagogia, señorías del PP, fundamentalmente. Ustedes siempre, cuando están en oposición, dicen que van a bajar impuestos. Pero en el mercado eléctrico, que es el que ha provocado el 80% ahora mismo de la inflación que están sufriendo las familias, ustedes privatizaron el mercado eléctrico. Ustedes pusieron el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Ustedes pusieron el impuesto especial sobre la electricidad, el impuesto al sol, el impuesto sobre el canon hidráulico. Subieron el IVA, todo lo que ahora está bajando el Gobierno de España. Pero es que esta es una pequeña parte de la factura. Desgraciadamente, señorías, que esto no baja la factura eléctrica, que necesitamos meter mano a los millonarios caídos del cielo. Ahí es donde va a bajar la factura, con una profunda reforma del sistema eléctrico. Concluya, por favor. Acabo ya, presidente. Muchas gracias por su generosidad. Hay que meter mano al fraude, a los paraísos fiscales, a los gigantes económicos que le siguen beneficiando a día de hoy de la crisis, igual que se han beneficiado de la pandemia, igual que se benefician de la guerra, y hagámoslo con vocación internacionalista, universal, buscando soberanía, más democracia, más servicios públicos y más justicia social. En esa línea estaremos y eso requiere valentía y urgencia. Gracias. Gracias, señor Escartín. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Últimamente no hay muchas razones para alegrarse de casi nada. Quizás la única razón, la lluvia, que desde que Feijóo es ya prácticamente presidente del Partido Popular, hasta llueve en España. Dicho lo cual, señora consejera, cualquier intervención política en estos días en los que nos encontramos es mala. Y es mala motivada fundamentalmente por las circunstancias en las que nos encontramos, pero también por un desplegable de incompetencia política y soberbia que no tiene parangón ni en los anales de la historia política española ni en ningún país de los que nos rodean. Señores diputados, ante una situación que exige un liderazgo sólido, potente, para salir de un caos, de una crisis descomunal como es la que nos encontramos, tenemos un Gobierno frente al que nos hacemos todas las personas sensatas una pregunta. ¿Es consciente del problema que hay en España? ¿O el Gobierno de España, como no pagan ni energía, ni luz, ni combustible, ninguno de sus miembros vive una realidad paralela? Que puede ser. O lo saben y no saben qué hacer, que también lo puede ser. Ni tan siquiera saben copiar de quienes están tomando ya medidas en el resto de Europa. Y sí, ya lo sabemos, nos lo dicen todos los días. Hay que aguantar hasta el Consejo Europeo de hoy y hasta el famoso día 29. Nos lo dicen todos y todos los días. Y a partir de ahí, si acaso, ya se verá si hay que tomar alguna medida. Y mientras tanto, señora consejera, los aragoneses, los españoles, ¿qué? Ponga cada cual el verbo que quiera. A fastidiarse, a sufrir, a arruinarse, a llorar. Porque si los demás países europeos han decidido bajar impuestos y dar ayudas, aquí el fanatismo y el grito de la izquierda, el sectarismo, llámenlo ustedes como quieran, les impide bajar impuestos, aunque ello traiga un efecto inmediato demoledor, la ruina y la pobreza de los aragoneses y de los españoles.
Ya sean camioneros, ganaderos, pescadores, cazadores, Danone, Saica, autónomos, la ruina de los aragoneses y de los españoles. ¿Y qué dice el PSOE y Podemos frente a este drama que estamos viviendo? Frases de un calado tremendo. Cada cosa a su debido tiempo. Una de ellas. Una bajada del IVA no les ayuda a los transportistas. Y un racimo de perlas más de este estilo, más propias de patio de colegio o de barra de bar que de Consejo de Ministros, ministres y ministras. Más de 10 días de paro de transporte y todo a su debido tiempo. ¿Estamos zumbados o qué? Aquí, el Aragón y la España que madruga están sin poder llenar el depósito del coche, en muchos casos. A veces sin poder poner la calefacción de casa o ducharse con un poco de calor, apagando la mitad de las luces de los negocios, cerrando empresas, suprimiendo turnos en las fábricas y todo a su debido tiempo. Exactamente, señor Escartín, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo? Casi sin acceso a productos que tienen que ser transportados por una huelga a la que cada día se suma más gente. Hasta UGT y comisiones obreras se están sumando. Imagínense cómo verán el percal. Con una guerra en Ucrania, una inflación desbocada y con un gobierno que lo último de relevancia que ha hecho en los últimos días es aprobar una paga para que los jóvenes de 18 años puedan gastarlas. Unos cracks. Un gobierno que en vez de guardar, gasta, como Rodríguez Zapatero, y ya saben ustedes lo que trajo como consecuencia. Aún lo estamos pagando 10 años después. Y digo yo, ¿y no sería mejor dársela a sus padres para que pongan gasolina? ¿Para que paguen la luz? ¿A los ganaderos? ¿Les parece una tontería esto? Transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores amarrados, todos cabreados. Eso sí, todos fascistas. Porque España se le está llenando a Sánchez de fascistas. Y no lo ha tenido que decir él desde el Falcon. Y hasta el día 29, que es el día que se ha puesto en el calendario para dar solución a todos estos problemas en un Consejo de Ministros, pues miren, pueden faltar a la gente, ultraderecha o no, a los españoles, a los aragoneses, muchas cosas. Pero no le da la real gana de bajar los impuestos a los carburantes. Dar pagas para ir al teatro o comprarse una vídeo a los de 18, sí. Todos en Europa, todos los países han tomado ya medidas y en España hay que esperar al día 29. Desde el Falcon, viajando don Pedro, a esperar a ver qué pasa. Con un paro en ciernes casi total convocado por la gente. Y en ese caso de paro total, si no hay transporte, las empresas aragonesas y las españolas van a dejar de producir todos los productos. Y no solo coches en Aragón o cajas como en Saica, sino también los esenciales. Y ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno? Nada. Un desastre más absoluto. Y termino ya. Ayer leía los periódicos valencianos. Tuve esa curiosidad. Donde Sánchez ha decidido que se construya la fábrica de baterías en Sagunto. ¿Y saben qué ponía en titulares? La mejor noticia económica en décadas. Decían, en Valencia. ¿Pero saben qué decían hoy los aragoneses? La peor noticia económica en décadas. Lo contrario. Muchas gracias. 7.000 millones. Vaya concluyendo, por favor. Y concluyo ya. En este contexto, señora consejera, preguntarle a usted que nos informe sobre las previsiones del Gobierno de Aragón. Si no fuera un tema tan dramático, a mí me daría la risa, porque creo que nos va a hacer un Pedro Sánchez. No nos va a decir nada de nada y va a hacer exactamente lo mismo que su líder, y eso que no tiene Falcon para volar. Un drama. Y es que, se lo digo siempre, no saben ni copiar de quienes están acertando en las decisiones. Copien, señora consejera, copie. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez. Joder. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera. Lo primero de todo, darle las gracias por sus explicaciones y por ese análisis que nos ha hecho sobre el contexto y sobre cuáles van a ser los efectos de la invasión rusa sobre nuestra economía. El partido al que represento está en contra de la guerra y está en contra de la guerra por motivos ideológicos, por motivos humanitarios y también por motivos económicos.
Este impacto va a ser particularmente negativo en Europa y aunque España no dependa energéticamente tanto de Rusia como pueden depender otros países europeos, los costes sobre nuestra economía sin duda van a ser negativos, como lo serán en muchas otras economías, ya sean europeos o no. ¿Y cuánto de negativos? Pues cuanto más se prolongue el conflicto y cuanto más se prolonguen las subidas de los precios de la energía, mayor será la traslación al resto de productos porque repercuten sobre los costes de todas las empresas y, por ende, también sobre las economías domésticas. Por lo que, nuevamente, señora consejera, como usted decía, estamos ante un escenario de máxima incertidumbre y de máxima inestabilidad. Un escenario que también se daría si estuviese gobernando el Partido Popular junto a Vox. Habría pandemia y habría una guerra igualmente. Pero ¿saben qué es lo que no habría, señorías de la derecha? No habría escudo social, no habría ERTEs, no se hubiese protegido a los trabajadores, a las empresas ni a los autónomos, no se hubiese subido el salario mínimo interprofesional ni las pensiones y tampoco se hubiese aprobado la nueva ley de cadena alimentaria. Una ley cuyo objeto fundamental es proteger al eslabón más débil, los productores primarios, que son los agricultores y que son los ganaderos. Porque aquellos que promueven o que presumen, mejor dicho, de defender el campo, el PP y el Grupo Parlamentario Vox, votaron no a esta nueva ley. Y defender a los agricultores y defender a los ganaderos no es salir a caballo por las calles de Madrid con una bandera de España. A los agricultores y a los ganaderos se les defiende y se les protege como ha hecho este Gobierno, legislando para prohibir la venta a pérdidas de toda la cadena alimentaria. Así es como nosotros, los socialistas, defendemos el campo y defendemos el mundo rural. Y defendemos también nuestra economía y conscientes de las consecuencias más inmediatas, que no únicas, de la economía aragonesa, acabamos de escuchar al señor consejero de Hacienda, que nos ha detallado cuántas medidas se han trasladado desde el Gobierno de Aragón, que entre otras se planteaba esa necesidad de replantear los fondos europeos, esa necesidad de acometer una reducción del precio de la energía y la necesidad de un nuevo fondo especial que posibilite atender las necesidades económicas y sociales que está provocando ya esta guerra. Hoy es un día importante y determinante, ya se ha dicho aquí. Dos citas son las que se recogen en el día de hoy. Se reúne el Consejo Europeo y el Consejo de la OTAN. Y también el Gobierno de España, conocedor y consciente de la difícil situación que están atravesando los transportistas, tras poner sobre la mesa esos 500 millones de euros de ayudas al sector, hoy vuelven a reunirse con ellos con la única intención de poder llegar a un acuerdo. La próxima semana también se aprobará el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, que, entre otras medidas, como anunció ayer la ministra, recogerá la posibilidad de que las empresas y los autónomos más afectados por la situación actual puedan ampliar el vencimiento de los préstamos con el aval del ICO, una nueva línea de avales ICO para garantizar la liquidez, y se trabaja también con el Banco de España para ampliar los plazos de carencia. Medidas, todas estas, que se verán beneficiadas las empresas y los autónomos aragoneses, porque frente al ruido, desde el Partido Socialista lo que defendemos es la unidad y el trabajo conjunto. Trabajo que tanto el Gobierno de Aragón como el Gobierno de España están realizando para hacer frente a esta crisis de una manera conjunta y de una manera coordinada con el resto de Europa. Las soluciones deben ser rigurosas y deben ser estructurales. El Gobierno de Aragón está en ello. Lo que es imposible es que se pidan más ayudas que se pueden pagar gracias a los impuestos e intervenir el mercado por las disfunciones que genera, y que las derechas, que propugnan todo lo contrario, aparezcan ahora como los salvadores. Menos mal que ustedes, señorías del Partido Popular, no han estado al mando de esta crisis de la pandemia del COVID ni de la guerra de Ucrania. Cuando estuvieron al frente de la anterior crisis financiera mundial, a partir del 2011 ya sabemos las recetas que aplicaron. Más impuestos, más recortes públicos en sanidad y en educación, menos inversiones, menos OPEs, y que el que pueda, que se salve. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Para contestar al resto de los grupos, señora consejera, tiene la palabra. Puede contestar ya, señora consejera.
Pero un segundo, que parece ser que ha habido poco tiempo para todos. Puede empezar ya. Muchas gracias, señor presidente. Igual ya podemos escuchar un poquito, un rato. Miren, vamos a ver. Todos han escuchado hasta ahora a todos. Sigamos, que queda poco ya. Señora Gastón. Gracias, señor presidente. Seguiré. Si de algo estamos convencidos en el Gobierno de Aragón es que, dadas estas circunstancias, más allá de ciertas frivolidades que hayamos podido escuchar en este debate, comparto con el señor Escartín ninguna aportación de cara al pragmatismo, a ver qué se puede hacer. Más allá de ciertos niveles, esas frivolidades, cuanto cabe esperar es que sepamos todos y todas estar a la altura de las circunstancias. Es un momento duro. Sí, también usted. Si quiere la nombro, aunque parece que le sienta luego muy mal si le dicen el apellido. Pero todos, incluida usted. Estar a la altura de las circunstancias requiere el saber, habiendo aprendido de una crisis tan reciente como hemos padecido y es la de la COVID, saber que la unidad es fundamental, que el tomar medidas no puede ser al tuntún ni generar la expectativa falsa de que un gobierno autonómico como el Gobierno de Aragón o cualquiera de los que el señor Campoy cita, hoy no, pero cita de vez en cuando con su mantra de copien, copien, tiene en sus manos la solución a esta situación compleja, difícil y, créanme, susceptible incluso de empeorar. ¿Qué aportamos colectivamente desde un Parlamento como el aragonés con debates de este calado? Yo creo que más bien poco. Yo creo que el análisis, la reflexión, la serenidad tiene que ir en todo caso precedido de esos discursos que por un lado acompañan a algo que es totalmente normal y comprensible que esté ocupando a un gran sector, a una gran parte de nuestra sociedad, no exclusivamente en el ámbito económico, como es cierta ansiedad, cierto miedo, cierta falta de esperanza, porque estamos, insisto una vez más, en un contexto marcado por la incertidumbre. Cuanto no cabe realizar es ninguna llamada al alarmismo, no, desde el realismo. Cuanto cabría es analizar y adoptar respuestas y acciones conjuntas. Esto quiere decir que cabría esperar a este Consejo Europeo que se celebra hoy, cabe esperar a las propuestas del día 29 y, personalmente, sí quisiera aquí trasladar que, habiendo vivido una crisis tan cercana, cuanto también debemos exigir a las instancias que ahora mismo tienen en sus manos las posibles líneas, hoja de ruta, respuestas bajo las cuales deberemos actuar en todos los territorios, es celeridad. Esa celeridad empezaría por tomar nota de cómo ahora mismo, y hablo a nivel europeo, y se ha dicho, se está contemplando el sistema marginalista de la marcación de los precios de la electricidad, ver que más bien resulta y ha resultado poco equitativo y modificarlo. Pero no exclusivamente por una senda temporal, que sea la del conflicto, sino en aras a que una vez resolvamos esta situación de la cual, si una certeza adicional cabe tener presente, es que también saldremos, cabría buscar ese equilibrio entre los territorios que sí aportamos más que otros a la producción y a la facilidad energética respecto a otros que bien hacen uso de la electricidad sin haber puesto a disposición de la causa tantos recursos. Yo creo que es una de las posibilidades y lecciones que en este contexto debiéramos tener inicialmente y ojalá comúnmente para tener en cuenta de cara al futuro.
Esta situación compleja, insistiré una vez más, no es exclusivamente a nivel económico, que es lo que nos ocupa esta mañana en 2 comparecencias solicitadas al Gobierno de Aragón, sino que va mucho más allá, es que trasciende a la economía, es que son contextos, los que vivimos, que requieren de ese fino análisis sociológico por parte de todos, porque la geoestrategia es una de las causas que hacen que vivamos esta incertidumbre y que no tengamos todas las certezas que nos gustaría tener para marcar ya, hoy 24 de marzo, esa hoja de ruta imprescindible para salir de esta situación. Pero es que esa geoestrategia viene acompañada de la situación social. Tenemos por delante mucho en juego. Debiéramos tener claras cuáles son esas líneas por las cuales debiera discurrir la acción desde Aragón, desde el propio Estado miembro, todos y cada uno de los que forman parte de la Unión Europea y a nivel internacional. Esa altura de miras que debiéramos llevar a cabo debiera venir acompañada, si no de toda, lo cual sería deseable, al menos como en la época de la pandemia, de la máxima unidad social. Tenemos la fortuna en nuestra comunidad autónoma y siempre sacamos pecho, yo creo que todos y todas, del buen clima social que tenemos, afortunadamente contando con la participación activa, una vez más en estas circunstancias, de los agentes sociales. El diálogo social es el actor principal en estos momentos con el cual el Gobierno de Aragón ya ha podido contar, y esa celeridad que para otras cosas reclamamos la ha tenido en la puesta a disposición de empresas que han llevado a cabo acciones puntuales pero importantes, como el traslado, el transporte de ayuda recogida fruto de la solidaridad aragonesa hacia Ucrania. El diálogo social ha puesto encima de la mesa en la reunión mantenida con el presidente la importancia y la petición de celeridad también en la implantación del mecanismo RED, recogido en la última reforma laboral tan recientemente aprobada. Fue hace apenas unos días, la pasada semana, cuando ya se aprobó tanto el fondo para la puesta en marcha del mecanismo RED como la implantación de un sistema ágil para el mismo. Les citaba anteriormente en mi anterior intervención cómo ya en Aragón han sido 5 los expedientes de ERTE provocados por este conflicto bélico, los que ya han entrado en la Dirección General de Trabajo, y algo nos dirá a todos que no van a ser exclusivamente estos 5 los que vayan a presentarse. Pero afortunadamente tenemos el mecanismo, tenemos los fondos y tenemos la herramienta que ha venido para quedarse. Ya es una herramienta, un escudo social, económico y sobre todo laboral para quedarse como un instrumento estructural, afortunadamente. Es el diálogo social también el que ha puesto encima de la mesa, y pasado ese 29 de marzo, cuando conozcamos el plan de choque que plantee el Gobierno central, pondremos en marcha el Observatorio Económico, ese diagnóstico de primera mano, esas 3 posibilidades de cara a nuestro futuro más inmediato en función de la incertidumbre, su intensidad, su duración y de esas medidas, ese plan de choque. Pero si importante es el diagnóstico, más importante se ha revelado a lo largo de estos últimos años en ese observatorio el seguimiento de la mano de los agentes sociales con el Gobierno, y que será puntualmente trasladado para que participemos todos. Y esa unidad en la respuesta, en la acción, debiera no solamente venir por la parte social, con los agentes sociales, sino casi imploraría que viniera por la parte política. Poco aportamos si llevamos a cabo una serie de discursos en sedes parlamentarias en particular, a ello me estoy refiriendo, que no traigan propuestas, que sean discursos al uso en un momento tan difícil, y digo al uso para según qué grupos parlamentarios, y que lejos de aportar, como digo, o de traer propuestas, se limiten a generar mayores dosis de demagogia. La prudencia debiera ser generalizada porque estamos en tiempos difíciles. Señor Campoy, yo tengo que decirle que particularmente sí he notado este cambio que han sufrido ustedes en el mismo mes. Parece que haya pasado mucho tiempo, pero en el mismo mes. Se nota su cambio de líder. Pero no creo que tenga que ver con la meteorología, como frivolizaba usted. En su discurso
Hemos tenido ya un buen número de años con su anterior líder, en el cual el centro y el núcleo, por su parte, ha sido una sobredosis de petición de ayudas para todos. Ayudas, ayudas, ayudas. Hoy hemos podido evidenciar cómo ha habido un cambio. Están al unísono y su discurso es bajadas de impuestos. No cabe todo. Yo ya me imagino que no puede pedir ayudas y pedir bajar impuestos. Seguiremos atentamente lo que su nuevo líder realiza en su comunidad autónoma. Por el momento no tenemos novedad, pero seguiremos atentamente, porque tenga en cuenta que de sus aportaciones dependerá esta unidad y el éxito que no solamente a nivel local, a nivel autonómico, incluso ni a nivel nacional, pero sí en la celeridad. Insisto en este concepto, en la intensidad, insisto también en este concepto, que la respuesta unitaria pueda dar para todos aquellos que hemos nombrado en estas dos comparecencias, que forman parte de nuestra economía y de nuestra sociedad, que esperan respuesta, pero sobre todo esperan que los poderes públicos, digo una vez más, no se limitan exclusivamente a los gobiernos, tengan encima de la mesa y pongan en práctica para calmar ciertas tensiones, pero sobre todo para soliviantar aquello que, no olvidemos, con la guerra, con la invasión rusa en Ucrania como detonante, ha ejercido como impulsor y palanca de esta gran incertidumbre, de esta gran inflación, y que puede ser el prólogo, si no actuamos colectiva, comúnmente, bajo el amparo de la unidad en esa respuesta y en esa acción, como un mero prólogo de la potencialidad que estaría por venir. Actuemos como se espera de todos nosotros, de todas nosotras. Debatiremos, seguro, muchas veces de aquí en adelante sobre este tema. Gracias, señor presidente. Les trasladaré cuánto, no solamente desde el Gobierno, sino desde el Observatorio, vayamos llevando a cabo de la mano de la Universidad de Zaragoza y de los agentes sociales. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Gastón. Antes de continuar con el orden del día, les anuncio que haremos, antes de la parada para comer, dos proposiciones no de ley para su organización. Continuamos con la comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales a petición propia, al objeto de informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicalizado del 112. Para lo cual, señora consejera, tiene la palabra. ¿A mí me lo decís? Ah, bueno, bien. Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos días. En su momento solicité esta comparecencia porque entiendo, y creo que es una cuestión de todos, que el año 2022 puede convertirse perfectamente en un año clave para la evolución y mejora en la Comunidad Autónoma de Aragón del amplio concepto de la protección civil y de la gestión de emergencias. Hay que empezar diciendo que se trata de un ámbito de actuación complejo que exige precisamente que todas las administraciones públicas hagamos una revisión, una mejora continua de los procedimientos para adaptarnos a la cambiante realidad que suponen las emergencias, y es verdad que la realidad supera muchas veces la ficción y lo hemos visto en estos últimos 2 años. Evoluciones en materias de medios técnicos, de recursos humanos, que resultan especialmente importantes en Aragón, cuyas particularidades geográficas, demográficas, es de todos conocido y exigen, por tanto, el máximo esfuerzo por parte de todas las administraciones. Hoy voy a detallar un proyecto que convertirá a nuestra comunidad autónoma en una de las regiones más preparadas para dar respuesta a las emergencias con la mayor inmediatez las 24 horas del día y en todo su extenso territorio. La ampliación del servicio de los helicópteros del 112 Aragón al periodo nocturno y el despliegue de una red en cada comarca de helipuertos con capacidad para el aterrizaje por la noche. Un territorio que, como ustedes saben, cuenta con 47.720 kilómetros cuadrados, con municipios muy diversos y con dificultades en las conexiones, a veces por carretera, por su particular orografía. Unos obstáculos naturales que los servicios de rescate deben de salvar para dar una respuesta eficaz a la emergencia en unas condiciones óptimas. Hablamos, ni más ni menos, de salvar vidas, al fin y al cabo.
Desde el año 2000, el Gobierno de Aragón dispone de un sistema de emergencias vía aéreo, de manera que se puede acceder en un tiempo reducido a zonas que tienen una mala comunicación vial o están muy distantes de los servicios que en cada caso se demandan. En estos 22 años de vida de estos helicópteros han volado más de 8.200 horas con casi 8.000 salidas. Lo han hecho desde la base aérea de Zaragoza y la base de emergencias del Gobierno de Aragón en Blancos de Coscojar, en Teruel, con salidas desde el amanecer hasta el anochecer para atender todo tipo de emergencias por enfermedades, accidentes de tráfico, siniestros laborales. Con la iniciativa que planteamos, estos vuelos serán también posibles en horario nocturno. Cabe destacar que el servicio cuenta desde el año 2017 con 2 aeronaves de última generación, unos aparatos modelo EC-135T, muy solicitados por parte de los servicios sanitarios en todo tipo de emergencias. Su tripulación está formada por un piloto comandante y un mecánico, además del personal sanitario compuesto por un médico y un enfermero. Con la mejora que vamos a introducir, aquellas personas que viven en pequeñas localidades, en muchos casos apartados de las grandes vías de comunicación, pueden tener la certeza de que van a ser atendidas en condiciones similares a los que residen en grandes núcleos de población. Este es nuestro principal objetivo con la puesta en marcha del servicio H24, que es como se denomina al vuelo nocturno de helicópteros del 112. Aspiramos a desarrollar un servicio integral sin interrupciones temporales y, desde luego, para eso va a ser necesario un importante esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno de Aragón, una buena coordinación interdepartamental entre nosotros y, finalmente, la colaboración con las entidades locales. 2 ejemplos. Si una persona sufre de madrugada un ictus en Benasque, el tiempo que transcurre desde el aviso al 112 o al 061 hasta que la ambulancia accede al Hospital Miguel Servet ronda las 3 horas y media. Con un servicio operativo para volar de noche, esa persona podrá estar en el centro hospitalario en 1 hora y media. Si alguien sufre de noche un infarto en la Iglesuela del Cid, por ejemplo, en ambulancia llegaría al Servet en 3 horas. Con helicóptero, en vuelo nocturno, lo haría en apenas 1 hora y 20 minutos. El servicio de emergencias sanitarias que presta en este momento el 112 cuenta ya con varios de las exigencias exigidas y requeridas por la Agencia Española de Seguridad Aérea, por AESA, para la habilitación de vuelos nocturnos. Por un lado, la empresa que presta el servicio para los helicópteros en Aragón a día de hoy ya tiene certificadas sus aeronaves para el vuelo nocturno. Por otro, tanto el piloto como el copiloto también disponen ya de la acreditación necesaria para realizar dichas operaciones. En cuanto a los requisitos de esa red de helisuperficies desplegadas en todo el territorio para poder precisamente atender en igualdad de condiciones a nuestros ciudadanos, todos los despejes y aterrizajes en las operaciones nocturnas deberán realizarse en superficies que cumplan con unas dimensiones de zona de aterrizaje y una señalización, iluminación y balizamiento muy concretos y acorde con la normativa AESA. Este proyecto, señorías, supone, sin ninguna duda, o pone en evidencia una vez más la intensa colaboración interdepartamental existente entre Gobierno de Aragón, en este caso concreto entre los servicios del 112 y el 061, y que se verá culminada con el futuro Centro de Emergencias Integrado. También queda patente la estrecha cooperación que hemos establecido a lo largo de esta legislatura con las entidades locales y, en este caso concreto, con las comarcas, como responsables y competentes en materia de protección civil. Estamos manteniendo un contacto continuo para, junto con el Departamento de Sanidad, acordar qué espacios concretos se designarán en cada zona para instalar estos helipuertos aptos para el aterrizaje nocturno. Resulta evidente que la ubicación final de cada helisuperficie atenderá a criterios sanitarios. A su vez, estamos en disposición de firmar un convenio para que el equipo facultativo que va en el aparato pueda acceder a los expedientes sanitarios, una medida que dotará de mayor operatividad a los servicios de urgencia que prestan. Evidentemente, la mejora que supone este servicio supone una inversión importante para este Gobierno. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Agencia Española de Seguridad Aérea comporta un esfuerzo económico que se reflejará en el incremento del presupuesto dedicado al servicio de emergencias mediante transporte aéreo. Estamos hablando de que precisamente que pueda operar este helicóptero a las 24 horas supone un incremento de en torno a 1 millón de euros al contrato anual. Un esfuerzo que se plasmará en la garantía de que, ante una situación de urgencia o de emergencia, todos los ciudadanos, las ciudadanas aragonesas, serán atendidos en el mínimo tiempo posible, independientemente
de donde vivan durante las 24 horas del día. Por su parte, las entidades comarcales, contando con la colaboración y asesoramiento del Servicio de Protección Civil, deberán adaptar sus instalaciones a los requisitos exigidos por AESA y de cuyo mantenimiento anual se hará cargo el Gobierno de Aragón. En definitiva, este servicio, el servicio H24, va a suponer un esfuerzo presupuestario en materia de emergencias muy significativo. Creemos, sin embargo, que este desembolso está más que justificado. Se trata, por un lado, de contribuir a salvar vidas y, por otro, de luchar contra la despoblación desde el ámbito que creemos más adecuado, implantar en el medio rural los mismos servicios de los que disponen las zonas urbanas. Y lo hacemos precisamente haciendo lo posible, viendo la colaboración, la cooperación y el nivel competencial que tiene desplegada nuestra red institucional a lo largo y ancho del territorio. En primer lugar, en este año podemos asumir precisamente la ampliación de ese contrato y poder ampliar que los helicópteros puedan volar de noche, porque estamos trabajando en una red de emergencias única que coordina el departamento de la señora Díaz a través de la AST, pero que estamos inmersos en ella otros muchos departamentos y que el presupuesto que teníamos destinado precisamente para ese servicio va a ser asumido al 100% por fondos europeos que va a gestionar la consejera de Innovación y de Universidad. Y por otro, esta red, precisamente de helipuertos, se ha pensado, compartido con las comarcas, que pueda hacerse con cargo precisamente a los remanentes que tienen acumuladas las comarcas. Tenemos que recordar que las comarcas hacen una encomienda de gestión por ley, servicios que prestan a través de una ley que la comunidad autónoma delega, es decir, es una delegación de competencias y que no tiene sentido. Precisamente yo creo que el reforzar la institución de las comarcas como prestadoras de servicio, que yo, que siempre lo he dicho, no he sido dogmática, pero entiendo que hacen una magnífica labor. Les molesta mucho a la bancada de la derecha, de verdad, que pueda explicar, que creo que es a lo que me debo y a lo que me someto, y por eso he pedido esta comparecencia. Bien, la red comarcal, que insisto, creo que de esta manera se refuerza todavía más su imagen y la utilidad de su servicio, a través de esos remanentes puedan habilitar y puedan ayudar en la cooperación precisamente de este servicio que sin ninguna duda mejora y da posibilidades al territorio, que es una de las funciones que también tienen las comarcas, acercar el servicio al territorio. Eso es lo que quería compartir con ustedes y estoy convencida que, al margen de la lucha partidista que veo el Partido Popular, que está como muy intenso en su reivindicación, creo que es un buen servicio y espero contar con la complicidad y con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno para los grupos. Señor Sanz, por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Espere, señor Sanz. Espere, señor Sanz. Por favor. Ya. Venga, ya puede comenzar, señor Sanz. Bueno, buenos días, señora Pérez. Debatimos hoy sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicalizado del 111, y quizá la primera reflexión, y a mí me parece interesante hacerla, es precisamente que hubiese sido bueno, señora Pérez, contar precisamente con un análisis integrado que de alguna manera nos permitiese ver la foto de hacia dónde vamos con esa ley de emergencias que nos emplazamos a hacer en el ámbito de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica, pero bueno, que en cualquier caso era de sentido común, habida cuenta de la experiencia vivida de la que hay que aprender. Ese anteproyecto es verdad que lo conocemos todos y todas, pero no es menos cierto que no permite hacer un análisis sobre eficacia, eficiencia y sobre todo efectividad en materia de emergencias, de forma que todos los servicios que están llamados a participar en el mismo, y este es uno de ellos con claridad, viésemos qué papel iban a jugar, cómo se iban a coordinar, cómo íbamos a garantizar cuestiones que a Izquierda Unida le preocupan, como es la interoperabilidad o la coordinación, y cómo sobre todo se iban a reforzar en el marco también de los marcos legislativos previos que determinan y desarrollan la función de cada una de estas cuestiones. No tenemos ese análisis, por lo tanto, analizar única y exclusivamente un proyecto concreto como el que hoy nos presenta
presidenta, pues no dejará de ser más que un ejercicio parcializado de reflexión en el que nosotros sí que queremos hacerle alguna pregunta porque desconocemos concretamente en qué Yo pediría silencio porque es muy complicado poder hablar escuchando un rever que decíamos, si la portavoz del Partido Popular tiene a bien, decía… Señor Sanz, efectivamente, vamos a escucharle. Decía que la primera cuestión evidentemente es esa, ¿no? Es decir, qué papel va a jugar en el marco del desarrollo del artículo 27 del anteproyecto de ley o en el artículo 81, tal y como determina la colaboración en el centro de emergencias, ¿no? Una cuestión. A partir de ahí, analizar si eso no es conveniente en nuestro Aragón amplio, orográficamente complejo y bueno, con unas dificultades y unas deficiencias en el ámbito de llegada de servicios públicos esenciales, como es este caso concreto, en determinadas zonas del territorio, pues es evidentemente algo que todos compartiremos. Es necesario un sistema ágil y eficaz que garantice casos como el que usted ha dicho, por ejemplo, en Benasque, en la Isla del Cid y en otros muchos sitios, ¿no? Ahora bien, claro, como no contamos con esa foto global, yo tengo que hacerle preguntas que tienen que ver si se va a ampliar o no se va a ampliar el ámbito de actuación de estos helicópteros para dar respuesta a otras posibles contingencias en el ámbito de la actuación en materia de emergencias. Es decir, porque claro, el uso ahora es el que es. Los vuelos son los que son y en ese sentido a nosotros sí que nos parece que hay que intentar optimizar y garantizar bueno, pues que haya sinergias entre los diferentes servicios, ¿no? Igual deberíamos, como le decía, tener esa foto global. Ahora, por ejemplo, claro, este portavoz no puede sino preguntar ¿qué implicaciones va a tener esto, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de emergencias sanitarias cuando estamos debatiendo un pliego, que no conocemos todavía, del servicio de transporte urgente por carretera, ¿no? Sanitario? Pues claro, es decir, si no tenemos todos los datos va a ser complicado analizar si realmente el servicio público es bueno, el que tiene que ser en términos globales, ¿no? Cuestiones concretas, gestión del personal, que tiene que ver también con la coordinación. Claro, estos helicópteros tienen que tener facultativos. Claro, y estos facultativos estarán en la base, entendemos. Y yo le pregunto qué coordinación va a haber con el resto de dispositivos de salud pública, teniendo en cuenta también los problemas que tenemos de personal, por ejemplo, ¿no? Una cuestión que tendríamos que valorar, pues sobre todo para no desaprovechar recursos, ¿no? Porque estamos hablando de que bueno, un facultativo ahora en determinadas zonas del territorio, en el conjunto de las comarcas, es algo muy preciado. Otra cuestión, los costes de licitación. Usted hablaba de que esto va a implicar esfuerzos presupuestarios. Las noticias que tenemos nos dicen que para los 2 próximos años va a ser menos de 6 millones. Yo no sé si me estoy equivocado o no. Claro, si antes con 3 millones al año, si estoy equivocado me corrige, no podíamos volar de noche y por lo tanto no se podía contratar, se limitaba el tema del personal y demás, ahora no sabemos si con estos 6 millones va a dar para contratar el personal necesario, las adaptaciones necesarias y sobre todo para garantizar ese turno de noche para todo el personal, ¿no? Eso es importante también, bueno, que nos haga una aproximación del coste real del servicio a futuro. Nosotros podemos compartir que es necesario el compromiso y la corresponsabilidad de las comarcas para movilizar recursos también si hace falta y la pregunta que yo le iba a hacer es qué va a pasar después con esos recursos. Bueno, usted dice que va a mantenerlos el Gobierno de Aragón, nos parece la opción más correcta, pero desde luego lo que sí que le pido es que nos diga si hay consenso con las comarcas, porque si no al final esto va a parecer que es una realidad paralela, ¿no?, la que vivimos. Y señora consejera, para ir acabando, ¿no?, una cuestión que nos preocupa y que señora consejera… Continúe, señor Sanz. Por favor, le pido que me escuche esta pregunta que le voy a hacer porque me parece muy relevante. ¿Cómo vamos a coordinar la interoperabilidad, la coordinación, incluso el trabajo compartido entre profesionales facultativos, especialmente sanitarios, de servicios que responden a modelos de gestión diferenciada? Eso yo no sé muy bien cómo lo vamos a poder hacer. Lo debatíamos cuando hablábamos del pliego de condiciones del transporte sanitario urgente, cuando hablábamos incluso del modelo mixto, que implicaba que los facultativos no estaban en la empresa contratada, sino que estaban dentro del sistema público, y eso sí que hubiese permitido determinada interoperabilidad, pero ahora mismo pues no sabemos muy bien cómo se va a garantizar esta coordinación y en cualquier caso igual creo que esto es necesario abordarlo en el ámbito de ese análisis más complejo del sistema, de la ley, del anteproyecto de ley de emergencias y de los informes y de los análisis económicos y de servicio que entendemos tiene que haber soportado precisamente la elaboración de ese anteproyecto de ley. En cualquier caso yo le agradecería que me contestase esas cuestiones. Muchas gracias, señor Sanz. Turno ahora del señor Guerrero por el Grupo Parlamentario Aragonés. Cuando quiera, señor Guerrero.
Sí, muchísimas gracias, señora consejera. Gracias por las explicaciones. Yo creo que todo lo que tenga que ver con reforzar las garantías de cualquier servicio, bien sea sanitario, de emergencias, de protección civil, de lo que sea, en Aragón, y que sirva para dotar de vida al territorio y al medio rural, yo creo que por lo menos merece la pena intentarlo. Yo creo que en ese sentido la iniciativa que usted plantea va en esa línea de intentar aportar garantías al servicio, en ese sentido, de emergencias durante las 24 horas, no solo en diurno, sino también en nocturno. El hecho de intentar también implementar mejoras en ese servicio de helicóptero también por la noche o incluso a la hora de desplegar una red de helipuertos en Aragón para dotar de servicio al medio rural, nosotros creemos que es acertado. Y en ese sentido luego ya iremos optimizando, se irá mejorando lo que haga falta, pero creemos que la iniciativa es potente. A mí me ha llamado la atención el hecho de los horarios, el hecho de que ha nombrado, por ejemplo, Benasque, de minimizar el impacto en horas, de 3 horas y media a 1 hora y media, es que en cuestión de minutos estamos salvando vidas. Estamos salvando vidas. Y claro, si queremos ir todos a vivir a Madrid o a Barcelona, pero hay gente que quiere vivir en Benasque. Hay gente que quiere vivir en Benasque. Hay gente que quiere vivir en Viescas, hay gente que quiere vivir en Mazaleón. Es decir, al final lo que tenemos que dar es servicio para que, independientemente de algo que siempre predicamos, que es crear empleo, crear infraestructuras, intentar crear empresas en el medio rural, también dotar de servicios sociales, sanitarios, a nivel de emergencia, de protección civil, de lo que sea, para que la gente pueda seguir viviendo en sus municipios. Y luego, naturalmente, tendremos que entrar en cuestiones, y seguro que lo harán, para intentar trabajar la coordinación, trabajar la interoperabilidad, trabajar qué vías de apoyo hay con otras administraciones, cómo se hace en el día a día. Ahí nosotros pedimos el mayor consenso posible, especialmente en las administraciones comarcales, que están también en primera línea de lo que es el territorio, y buscando esa coordinación, esa interoperabilidad, se buscará dar el mejor servicio posible para que la gente siga o pueda vivir en los pueblos de Aragón, que ustedes lo saben igual que yo, que somos el 10% de España, pero que además no somos una tierra plana, que hay mucha montaña, hay mucho valle, hay muchas comarcas alejadas del medio urbano, y en definitiva el hecho de aumentar al servicio nocturno de esos helicópteros e incluso aumentar una red de despliegue de helipuertos para que puedan operar es una buena noticia. En ese sentido, todo lo que sirva para aportar servicios en el territorio y, naturalmente, intentar salvar vidas en caso de emergencias, contará con nuestro apoyo. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Pérez, ¿cuál es el objeto de su comparecencia? ¿Es informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicalizado 112, como figura en su solicitud? ¿O viene usted a apagar el fuego que se ha desatado en el territorio por el empeoramiento del servicio de transporte sanitario urgente en Aragón, especialmente en la provincia de Teruel? Porque, mire, lo único que hay a día de hoy seguro es que se ha renovado el contrato del 112, del helicóptero 112. Eso es lo único que hay seguro a día de hoy. Un servicio que efectivamente es un servicio fundamental, se ha convertido en esencial y que ha salvado muchas vidas, como se ha hecho referencia, y que es un servicio que hay que potenciar, y más en una región tan dispersa y con tantas dificultades a veces de acceso en tiempo para poder atender de una forma urgente y debida a los accidentados o a las personas que precisan de esa atención. Pero la verdad es que nosotros nos planteamos realmente el objetivo de su comparecencia, porque, ya le digo, la renovación de un contrato, pues miren, no sé si tiene la entidad suficiente como para solicitar esta comparecencia. Y en cuanto a las mejoras que ha anunciado usted, pues el señor Lambán dijo en Teruel, cuando el día 23 de febrero anunciaron estas mejoras, dijo que este nuevo servicio estaría disponible en breve. Pero yo le pregunto,
¿Cuándo se van a incluir estas mejoras anunciadas con el servicio del helicóptero medicalizado en los vuelos nocturnos? ¿Cuándo van a ser? ¿Se van a incluir en los pliegos que está preparando para el contrato de servicio de transporte sanitario urgente que depende de salud? ¿O por el contrario se incluirá esta mejora cuando termine esta prórroga de 2 años? Porque esto no nos lo ha aclarado. No nos lo ha aclarado. No nos ha aclarado si este servicio va a estar disponible o se va a modificar el contrato antes de que acabe esta prórroga de 2 años, o tendremos que esperar a esos 2 años para realizar esa prórroga. En cualquier caso, no servirá el mismo, no se podrá realizar una modificación del contrato actual, porque estamos hablando de una cantidad muy relevante, de 1 millón de euros, según usted misma informó. En cuanto a la necesidad de crear una red de helisuperficies, pues tampoco se ha extendido demasiado en las explicaciones. Nos quedan muchas dudas. No sabemos si se va a licitar el contrato de una forma inmediata. Entendemos que se realizará un convenio a nivel comarcal, eso sí que creo que lo ha explicado. No sabemos, insisto nuevamente, cuándo estima que estará operativa esta red de las 33 helisuperficies, qué planificación de los trabajos tienen, qué criterios van a seguir a la hora de priorizar las actuaciones, qué importe de inversión estiman que será necesaria finalmente, si será ese 1 millón de euros o será un importe mayor, si va a asumir el Gobierno de Aragón la totalidad de la inversión o cuándo estiman que se van a licitar los contratos oportunos, porque, insisto nuevamente, tenemos muchas dudas respecto a cuándo va a estar disponible este servicio, esta mejora del servicio. Es una mejora que han corrido mucho para presentarla, quizás por la urgencia de como le he dicho, echar agua a ese fuego que se había desencadenado en el territorio por el posible empeoramiento del servicio del transporte sanitario urgente terrestre, especialmente en la provincia de Teruel, y evidentemente en ese sentido pues tenemos muchas dudas al respecto. También lo ha comentado algún otro portavoz, pero la verdad es que a nosotros también, a Vox, nos parece muy poco prudente que se presente este proyecto cuando todavía no se han publicado los pliegos del contrato de ese servicio de transporte sanitario urgente terrestre, porque de alguna manera tendrán que llevar los pacientes, tendrán que recoger a los pacientes y llevarlos al helicóptero, a esa helisuperficie, y de alguna manera luego también se tendrán que llevar al hospital. Por lo tanto, parece que hay una cierta descoordinación. No presuman tanto de esa coordinación, porque yo creo que quizás hubiera sido más prudente presentar ese plan de emergencias con todos los servicios de una forma coordinada. Por un lado se presenta el helicóptero, las mejoras que va a haber en el helicóptero, y por otro lado se presentarán finalmente los pliegos del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre. En definitiva, en Vox tenemos muy serias dudas de cuándo van a ser efectivas estas mejoras, y creemos que pues las ha traído hoy usted aquí por un interés político de calmar la sensación de desafección que tiene el medio rural, especialmente de la provincia de Teruel, ante el posible deterioro del servicio de asistencia sanitaria urgente. Y en ese sentido, pues bueno, esperemos que no sea así y que efectivamente estas mejoras puedan estar disponibles para los aragoneses lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras, cuando quiera. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Gracias, consejera, por las explicaciones. Bueno, hoy ha venido aquí a hablarnos sobre el refuerzo del servicio de emergencias con el helicóptero medicalizado 112. Ya conocemos que se van a crear, en colaboración con las comarcas, una red de helisuperficies certificadas donde se va a poder realizar operaciones nocturnas, lo que permitirá el traslado de pacientes a los hospitales de referencia en menor tiempo de respuesta y de traslado cuando se trate de un caso
caso de emergencia. Con esta red se va a contar con 33 helisuperficies que además vienen a sumarse y a complementar las más de 150 que ya cuenta el Gobierno de Aragón. Estas bases van a dar cobertura en caso de emergencias a todas las comarcas aragonesas y suponen un recurso sanitario de gran importancia por su dinamismo, versatilidad, rapidez, dadas las circunstancias especiales de Aragón en cuanto a extensión, dispersión geográfica de la población y orografía. Así, se facilita el acceso de los usuarios al sistema de emergencias sanitarias y aumentará la calidad, disminuyendo los tiempos, como he dicho antes, de acceso a la atención urgente. Con este medio aéreo se pretende acortar el tiempo de respuesta a la hora de enfrentarse lo que los profesionales sanitarios llaman la hora de oro, sobre todo en entornos aislados, porque supone una respuesta eficaz, segura para el paciente que precisa cuidados hospitalarios de calidad. Por ello, es importante reforzar y potenciar este servicio las 24 horas. Pero además también se reduce el tiempo de traslado a los hospitales. Usted ya lo ha dicho, en casos de infarto, ictus o politraumatismos, donde el tiempo de respuesta es también clave para la supervivencia y la recuperación de los pacientes. Antes de poner en marcha el vuelo nocturno, las unidades de soporte vital avanzado terrestre son las que han dado cobertura y respuesta a las situaciones de emergencia que se producían durante la noche con pacientes graves y críticos. El refuerzo de este servicio podrá servir para garantizar la equidad en el acceso al sistema sanitario público de la población de Aragón, especialmente en las zonas más alejadas de los hospitales, donde se atienden a los casos de mayor complejidad. Por otro lado, decir que el transporte sanitario aéreo constituye un complemento importante al transporte terrestre, que ambos forman uno de los eslabones fundamentales de la actuación médica prehospitalaria. Somos conscientes de que estos medios aéreos no reemplazan a las unidades móviles terrestres, lo complementan, puesto que su uso está indicado en situaciones concretas determinadas por la distancia, accesibilidad y gravedad. Los medios aéreos formados por helicópteros medicalizados son básicos para Aragón, pero también es básico el servicio de transporte urgente sanitario por su singularidad geográfica y poblacional y por su dispersión territorial. Factores como la distancia, la accesibilidad y gravedad determinan la idoneidad del transporte aéreo, que es imprescindible en muchas situaciones de catástrofe y accidentes, tanto para la localización, rescate y evacuación de pacientes como para la aproximación de material y equipos a la zona afectada. Para finalizar, decir que los helicópteros han revolucionado el concepto de evacuación asistida debido a la gran variedad de prestaciones que ofrecen. Así pues, con el refuerzo de este servicio de emergencias a través de este helicóptero, servirá para complementar el servicio de transporte urgente sanitario que existe hoy en Aragón y así permitirá ganar en cobertura sanitaria a toda la población aragonesa. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Un momentito, señora Cabrera. Adelante, señora Cabrera, tiene la palabra. Presidencia, señorías, buenos días, señora consejera. Cualquier mejora en el servicio de transporte sanitario lo vamos a recibir de forma positiva y cualquier coordinación que se dé con ese servicio de helicóptero medicalizado del 112 nos va a parecer favorable y nos va a parecer plausible. Así que hoy nos queda agradecerle esas noticias que nos ha dado y, por lo tanto, esa información que nos ha facilitado. Nos facilita la accesibilidad de Aragón a los servicios de emergencia y acercar a la ciudadanía a los centros hospitalarios debido a la orografía aragonesa y a la dispersión poblacional debe de ser la premisa que cualquier gobierno progresista siga y, por lo tanto, no se puede poner en duda que todo lo que venga a mejorar esa situación es bienvenida y, por lo tanto, las explicaciones que hoy ha trasladado en este Parlamento nos parecen oportunas y nos parecen positivas. Esa mejora en el servicio nunca debería de llevar un deterioro en el servicio de transporte por carretera y, por lo tanto, no debería de restar dispositivos o mermar transporte sanitario terrestre urgente como el que ahora mismo se ha llevado debatiendo a lo largo de tantos meses también en estas Cortes de Aragón y, por lo tanto, entendemos que el transporte sanitario urgente terrestre es el que vertebra realmente el territorio y el que debe de complementarse con este helicóptero medicalizado del 112. Así que nos mantenemos a la espera de dos cuestiones que nos parece que son fundamentales y que nos parece que son importantes para que este debate se diera de forma completa.
por una parte es el pliego de condiciones del transporte sanitario terrestre urgente y por otra parte es esa ley que esperamos que llegue pronto y que por lo tanto se va a tramitar en estas Cortes de Aragón, que no es otra que la de emergencias y la de atención, protección civil y de emergencias en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, recibimos de forma positiva y oportuna esta noticia que usted traslada en este Parlamento, pero, como decíamos, a la espera de esos pliegos y a la espera de esa ley que, como tiene la confianza de nuestro grupo parlamentario en que va a ser una propuesta en positivo para el territorio. Dicho esto, comprendemos que el momento de mayor uso de los helicópteros va a ser por la noche y ello puede sobrellevar algunos costes que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo la ampliación de helipuertos, la adaptación de la nave para adaptarla a un vuelo nocturno, el cual está restringido y solamente puede llevarse por una zona delimitada, que puede unir dos puntos, el A y el B, entre dos hospitales y por lo tanto creemos que esa zona iluminada es por donde puede pasar esos helicópteros y por lo tanto habrá que mejorarlo, adaptarlo, optimizarlo y conocer todos los recursos necesarios para el uso de ese helicóptero medicalizado del 112 que recibimos de forma positiva, que esté en uso 24/7, 24 horas, 7 días a la semana y por lo tanto nos parece que es positivo esa propuesta. Los helicópteros con climatología adversa simplemente no pueden volar y por lo tanto debería de desarrollarse un estudio para saber cómo se va a poner en marcha y, por lo tanto, es un análisis minucioso de la viabilidad. Aragón es rico en aire, en la zona del Valle del Ebro así lo demuestra, a veces borrascoso en el Pirineo y la climatología de Teruel pues en ocasiones también dificultaría o podría dificultar ese aterrizaje o esa puesta en marcha de lugares de localización o de atender a esa asistencia sanitaria por el aire en este caso y, por lo tanto, consideramos que debería de estudiarse de forma minuciosa la colocación de esas bases. Dicho esto, valoramos positivamente la colaboración que debe de ser oportuna por parte de todo el Gobierno de Aragón. En primer lugar, con el Departamento de Sanidad, cuando hablamos de asistencia sanitaria, por otra parte, con esta presidencia, cuando hablamos de emergencias y, por otra parte, también por parte del Departamento de Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento cuando estamos hablando de la colaboración con ATS, que nos parece fundamental. Con todo ello, seguimos apostando por un transporte sanitario terrestre como básico, que debe de ser complemento y que debe de colaborar con ese helicóptero medicalizado del 112, nunca sustitutivo, y por lo tanto debe de vertebrarse el territorio a base de, y me permitirá que aquí volvamos a reclamar, de gestión pública, de esa internalización de los servicios como puede ser el transporte sanitario básico y, por lo tanto, esperamos y tiene nuestra confianza en que en esta puesta en marcha traiga de nuevo un beneficio para nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Cabrera. Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Gaspar. Adelante, cuando quiera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera, por la información que hoy nos ha facilitado en sede parlamentaria, información que, por otro lado, ya conocíamos a través de los medios de comunicación, o por lo menos parte de ella. Mire, desde Ciudadanos siempre hemos apoyado este servicio, hemos reconocido su utilidad y la importancia que tiene el mismo en una comunidad autónoma, como usted ha dicho, como Aragón, con un extenso territorio, con una orografía en ocasiones complicada y con una población dispersa. Ya en la pasada legislatura, desde Ciudadanos, presentamos iniciativas en las que pedíamos complementar y mejorar la red de helipuertos existentes en nuestra comunidad autónoma y votamos a favor de aquellas iniciativas que apoyaban y ponían en valor el servicio que desde los helicópteros del 112 se ofrece a los aragoneses. Mi compañero, el señor Domínguez, siempre ha puesto en valor este servicio, no solo por convicción propia y personal, sino también por convicción de nuestro grupo parlamentario. Y hoy nos presenta usted en sede parlamentaria una iniciativa que mejora el servicio. Y vaya por delante, que la iniciativa nos gusta y nos parece importante. Pero las mejoras que hoy usted ha anunciado a nuestro grupo parlamentario nos generan una serie de dudas que hoy queremos poner encima de la mesa y nos gustaría que pueda responderlas en la segunda parte de su intervención. Voy a comenzar hablando del momento en el que se anunció la ampliación del servicio a través de los medios de comunicación. Coincidió precisamente con la polémica generada por el nuevo pliego de condiciones o borrador
o pliego inexistente, yo ya no sé cómo llamarlo, del contrato de transporte sanitario terrestre urgente en Aragón. Una polémica donde parece ser que al eliminarse las ambulancias convencionales, tal y como se exige por normativa de la Unión Europea, la flota de vehículos existente iba a ser reducida, dado que esas ambulancias convencionales no eran las existentes en la actualidad, no todas ellas eran sustituidas por soportes vitales básicos o avanzado. Esta situación ha generado una amplia polémica entre los alcaldes, los vecinos y los grupos políticos, todos los grupos políticos que estamos en esta Cámara, que además nos hemos posicionado en contra. El presidente de Aragón, el señor Lambán, anunció la ampliación del servicio de los helicópteros con vuelo nocturno diciendo: la semana pasada dije en Teruel que el Gobierno de Aragón iba a mantener el servicio de transporte sanitario como mínimo en todos los pueblos en los que actualmente está operativo, mejorándolo sustancialmente. Y una de las modificaciones positivas de esa reforma va a consistir en ampliar los servicios que prestan los helicópteros. Y aquí va nuestra primera duda, señora consejera. La ampliación de los servicios que prestan los helicópteros o que van a prestar a partir de ahora los helicópteros va a servir para cubrir la reducción en la flota de ambulancias que se preveía en el pliego no pliego borrador del transporte sanitario terrestre de urgencias. Porque si es así, señora consejera, estamos haciendo una torta como panes. Y me explico. Un paciente, para ser trasladado al aeropuerto, necesita una ambulancia. Si reducimos el número de ambulancias, no estamos dando el servicio necesario, es más, no lo mejoramos, lo empeoramos. Le he dicho, señora consejera, y se lo repito, algo que le han dicho hasta sus propios socios de Gobierno, que el helicóptero debe ser complementario, no suplementario, del transporte sanitario terrestre urgente. Algo que hoy se lo digo yo, pero es que se lo acaban de decir también sus socios de Gobierno. Además, ustedes han anunciado la puesta en marcha de este nuevo servicio sin fijar fecha para el inicio de los vuelos nocturnos. También se lo han preguntado y yo vuelvo a preguntar: ¿cuándo está previsto que los helicópteros puedan comenzar los vuelos nocturnos? ¿Va a ser necesario esperar a que al menos un helipuerto por comarca ya esté adecuado? Y otra duda que nos surge en relación al anuncio realizado, en el que se señalaba que es el helicóptero ubicado en la base aérea de Zaragoza el que podía hacer vuelos nocturnos, no nos ha quedado claro con su intervención si solo va a ser el helicóptero de Zaragoza o van a ser los dos helicópteros existentes los que van a poder hacer vuelos nocturnos en Aragón. Y finalmente no quiero dejar de hablar del coste que la adecuación de los helipuertos para vuelo nocturno van a suponer. Ustedes estimaban el coste en torno a 1 millón de euros y han anunciado que van a firmar convenios con las 33 comarcas para que dispongan de al menos un helipuerto acondicionado para el uso. Hasta donde sabemos, el coste lo van a asumir las comarcas. Yo le iba a preguntar, pero claro, ya me ha respondido, si los convenios que se iban a firmar iban a ir acompañados de partidas presupuestarias o si tenían previsto ustedes desde el Gobierno de Aragón habilitar alguna línea de ayudas para que las comarcas pudieran llevar a cabo estas actuaciones. Pero ya nos ha dicho que el coste va a ir a cargo del remanente de las comarcas y al final usted lo que hace es hacer saltar por los aires la autonomía económica de las comarcas, algo que ya dinamitó con la excusa de la COVID y ahora acaba de matar. Mire, señora consejera, desde Ciudadanos compartimos la necesidad de llevar a cabo las mejoras señaladas, siempre que las mismas no sirvan para tapar la reducción de la flota de vehículos del transporte sanitario terrestre urgente en Aragón, que una cosa no sirva de excusa para la otra. Tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien. Así que confío en que sepan aprovecharla, que garanticen, como dijo el presidente Lambán, que ningún pueblo va a perder la ambulancia que tenía hasta ahora, ninguno, y que a la vez hagan de la necesidad virtud y mejoren los servicios de transporte de emergencias con helicópteros sin reducir la flota de ambulancias. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Lagüens. Cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Pues se lo han dicho ya los grupos parlamentarios, prácticamente la mayoría. Usted ha venido aquí a presentar una caja con un lazo, pero no tenemos para nada claro. Gracias, señor Fuertes. Para nada tenemos claro que esa caja contenga un regalo. Tendrá que dar muchas explicaciones porque en su primera intervención se ha dedicado a vender
la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio que evidentemente mejora la calidad, pero que no está concretando, es más bien ha concretado para mal, que serán las comarcas quienes van a tener que financiar en parte este tipo de servicio. Y nosotros decimos que no estamos de acuerdo. No queremos que confisquen más los remanentes de las comarcas. Y, señora consejera, vamos a contextualizar porque ya se lo han apuntado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Si yo le digo que todo esto trae causa de la presentación de aquella rueda de prensa fake que existió, que no existió, donde se dieron a conocer los pliegos del Servicio de Transporte Sanitario por carretera y que generó el caos, el clamor popular, protestas en la calle desde el sector sanitario y también de los ciudadanos, porque veían que estaba en peligro servicios de primera necesidad y calidad en el medio rural y concretamente, fundamentalmente también en la provincia de Teruel. Fue un desvío de atención y lo hizo el señor Lambán. Usted estaba al lado cuando presentaban las obras del hospital de Teruel. Esto es lo que hay y eso es tapar la mala gestión del Departamento de Sanidad, del cual responde la señora Repollés. Fue un esperpento, no hubo información, hubo improvisación, precipitación. Se hizo el ridículo y además se alarmó a la sociedad innecesariamente. Llegó a declarar la señora consejera de Sanidad aquí en sede parlamentaria que no estaban redactados los pliegos. Llegó a decir que todavía estaba pendiente la negociación colectiva sectorial de Aragón de lo que va a suponer el gasto de personal en adelante en el nuevo contrato de servicio del transporte sanitario por carretera. Por lo tanto, ¿cuál es el coste? ¿Cuál es el precio del contrato de servicio? Todavía no lo sabemos, no sabemos nada. Mire, yo creo que la sociedad aragonesa está dando un claro y un serio aviso. No quiere improvisaciones, no quiere frivolidades y, sobre todo, no quiere ningún tipo de torpeza después de lo que han pasado. Por lo tanto, sanidad y emergencia es vital. Usted es la consejera de Presidencia. Es verdad que tiene la competencia exclusiva en emergencias, pero también es verdad que sanidad y emergencias son competencias compartidas y concurrentes. Y como consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, tiene que llevar esa coordinación al Consejo de Gobierno de inmediato. Hoy comparece, después de un mes que evidentemente conocimos en los medios de comunicación que se iba a mejorar este servicio a través de las H24.7, etcétera, etcétera. También sabíamos que iba a costar 1 millón más el servicio, pero a la oposición hasta hoy ningún tipo de información, ni de los pliegos del servicio sanitario ni de este, hasta hoy, más que lo que conocíamos en la prensa, que es lo que usted nos ha contado en su primera intervención. Nada de los pliegos, nada de lo que es este avance. Necesitamos más información. Tenemos muchas dudas. Y además estamos de acuerdo. Mire, esto es como el gran dilema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Pues mira, hasta la ciencia ha concluido que fue primero el huevo. Y para nosotros lo primero es preservar, mantener y mejorar lo que ya tenemos. Y en eso el servicio de transporte de ambulancias es esencial. Es esencial. Nos parece un gran avance esto. Pero necesitamos saber cómo van a quedar esos pliegos y cómo va a quedar garantizado el servicio de ambulancias en el territorio. ¿Por qué? Se lo voy a decir. ¿Por qué, señora consejera? Porque los ciudadanos, los aragoneses, tenemos la mala costumbre de que no podemos desplazarnos a los helipuertos o helisuperficies cuando estamos enfermos. Lo primero es el transporte sanitario por carretera. Esa es la primera prioridad. Y está muy bien los 33 helipuertos, pero ¿cuántas dudas nos surgen? Y espero que nos las aclare en la segunda intervención, señora consejera, porque no ha dicho cuántos helicópteros van a estar operativos. En principio parece que 2. ¿Dónde se van a ubicar o seguirán en el mismo sitio? El coste ya lo ha dicho, pero vamos a hablar de la financiación. Es muy importante para nosotros. ¿Fondos europeos, señora consejera, o recursos propios? Si son europeos serán coyunturales, si son propios serán permanentes y predecibles y cuantificables. Por lo tanto, lo tendrá que aclarar cómo quiere prestar y financiar ese servicio. Y habla ustedes de la financiación con las entidades locales. Oiga, ya se lo he dicho al inicio, ya vale, que las entidades locales han financiado todo el coste adicional de la COVID y no han recibido ni un duro, ni un céntimo de euro. Ya vale. En concreto, las comarcas. Usted dice, habla de las competencias y de la colaboración. Colaboración sí, pero la competencia es exclusiva y estatutaria del Gobierno de Aragón. Y las comarcas colaborarán en lo que puedan. Para eso reciben financiación y transferencias finalistas, que, por cierto, hay una duda pendiente con ellas. Hay confiscados más de 1 millón de euros que les deben a las comarcas. Y ahora les dicen que tienen que financiar los helipuertos y superficies.
No. Pueden colaborar, pero de esa manera no estamos de acuerdo y nos negamos. Y además es que ya se están financiando a costa de las entidades locales. Se financian de las diputaciones provinciales con 7 millones de euros, de las comarcas, como les digo, con la confiscación de más de 1 millón de euros. Y los ayuntamientos, evidentemente, colaboran también. ¿De quién es el suelo donde se van a construir las plataformas? De los ayuntamientos. No les piden más que la colaboración estricta y necesaria. La competencia y la financiación debe ser del Gobierno de Aragón, señora consejera. Finalizo, señora presidenta. Mire, hasta ahora en el Departamento de Sanidad hemos puesto la lupa con la señora Madrid. En el Departamento, lo que es competencias de emergencias, estamos poniendo la lupa. Pero le digo que con la información que ha dado hasta este preciso momento, y espero que en la contestación a los grupos parlamentarios lo aclare y detalle, desde luego no nos quedará más remedio que a partir de ahora no poner la lupa, sino mirar con microscopio de precisión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Laguens. Perdón, señor Laguens. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, señora consejera. Aquí algunos portavoces de los grupos parlamentarios planteaban, bajo el formato de la duda, determinadas críticas veladas, pero a mí me entra una duda fundamental y es, ante una mejora evidente en el sistema de emergencias y que repercute en la salud de todos los aragoneses, ¿están ustedes de acuerdo o en desacuerdo? ¿Lo consideran positivo o negativo? ¿Van ustedes alguna vez a dejar de criticar todo lo que haga el Gobierno o se van a poner de la mano del Gobierno y del resto de los grupos parlamentarios para decir las cosas que de verdad son buenas? A mí me resultaría absolutamente difícil, señora consejera, desde las 7 de la mañana que me levanto todos los días, estar diciendo que no a todo, estar criticando todo, estar condicionando todo. Oiga, vamos a ver, señora consejera, usted ha hecho una descripción del Aragón que todos conocemos o que deberíamos conocer. 47.000 kilómetros de extensión, 731 municipios y ante un tema tan sensible como es la gestión de las emergencias, como es el ámbito también sanitario, usted nos ha venido a presentar hoy aquí un proyecto de ampliación horaria de los helicópteros del 112 para que puedan realizar vuelos nocturnos, con toda esa parte también que usted ha hablado de la acreditación de la empresa, de ese servicio H24 horas, y para sorpresa de este portavoz, una noticia que es positiva y que, insisto, revierte en la mejora y en las oportunidades y en el bienestar del conjunto de los aragoneses. Parece, señora consejera, que aquí han querido sacar todo elementos negativos por parte de la oposición. Usted ha hablado del importante también esfuerzo económico que va a realizar la comunidad autónoma, ese trabajo también con el resto de administraciones locales, ese trabajo interdepartamental al que usted se ha referido y algunos portavoces parece que no han querido escuchar del todo, y con dos premisas fundamentales en su objetivo: mejorar el servicio y contribuir a salvar vidas. Por tanto, cuando estamos hablando de cuestiones tan importantes y tan relevantes, por determinadas intervenciones en esta tribuna, pues creo que no procedían. Hay elementos positivos, hay elementos que se han avanzado, hay certezas. Algunos han confundido la inversión que es necesario realizar en la ampliación de esas 24 horas con el tener 33 helipuertos en las comarcas. Usted ha hablado también del incremento presupuestario, de lo que va a acontecer en el año 2022, de esa red que tiene que haber, pero ante algunas de las intervenciones es que me permitirán a mí que es muy difícil de sostener el no a todo. Es muy difícil de sostener también cuando parte de las intervenciones y del leitmotiv vital de las últimas semanas de algunos grupos parlamentarios no han querido escuchar al presidente Lambán, que en reiteradas ocasiones ha dicho que no se iba a quitar ninguna ambulancia. Ya se lo digo yo con otro tono, si quieren, para que ustedes sepan y se centren en el estado de la cuestión, una cuestión positiva como es la ampliación
del horario y la ampliación en el vuelo nocturno de los helicópteros del 112. Estas cuestiones nada tienen que ver, señora consejera, con el tono habitual que últimamente está empleando el Partido Popular, donde hablan de confiscar los remanentes, las diputaciones provinciales, las administraciones locales, la caja con el lazo. Oiga, si es que al final ya uno tiene que ser un poco más duro en algunos de sus planteamientos. Hemos pasado una pandemia y esta comunidad autónoma, el país y el continente europeo y el mundo entero ha estado abocado a las mayores de las calamidades y ustedes están menudeando constantemente en determinados planteamientos políticos. ¿Acaso no ha sido suficientemente importante el esfuerzo que el Gobierno de Aragón ha hecho poniéndose al frente de todas las dificultades que ha habido económicas, sociales, en todos los aspectos? Miren, que les hablo, que yo soy alcalde de un municipio y desde que el Gobierno de Aragón, desde que el señor Lamán gobierna, llega más dinero a los municipios y entre todos tenemos muchos derechos, los individuos, los grupos parlamentarios, las administraciones, pero seamos honestos y hablemos también de las obligaciones de contribuir a las soluciones, y eso es lo que algunos hemos intentado hacer también desde la pandemia y no utilizar argumentos retorcidos constantemente como el de confiscar los remanentes. Pero bueno, señora consejera, la sociedad aragonesa, y decía el señor Lagüensa, al cual el tono que usted ha manifestado hoy aquí no le pega para nada, porque usted es un hombre moderado, cabal, que sabe valorar positivamente las actuaciones como estas. Decía, la sociedad aragonesa no quiere frivolidades. Y yo digo, la sociedad aragonesa lo que quiere es responsabilidad, lo que la sociedad aragonesa quiere es política de altura y lo que la sociedad aragonesa quiere también es información y proyectos de futuro. Esto redunda en el futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón para ser un territorio más cohesionado, para ser un territorio más vertebrado, y desde el Grupo Socialista apoyaremos este proyecto que usted ha venido hoy aquí a explicar, que usted además ha pedido a solicitud propia y que usted ha informado detalladamente sobre el proyecto H24. Todo el apoyo, señora consejera, y muy buenos días. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Turno ahora para concluir la comparecencia de la señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por un tiempo de 10 minutos. Señora consejera, cuando usted quiere, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, por aclarar, yo doy cuenta en este Parlamento de lo que me compete, de lo que asumo como competencia, y me parecía pertinente, ya que, por cierto, ninguno de ustedes me lo ha pedido, ni en forma de comparecencia, de interpelación, de preguntas, de información, absolutamente de nada, compartir con ustedes una mejora que entiendo cualitativa del servicio y que de alguna manera trata a todos los ciudadanos por igual. Y por eso pedí yo la comparecencia a iniciativa propia para compartir con ustedes este servicio. Bueno, escuchando las reacciones, les ha debido de escocer, les ha debido de doler, porque fundamentalmente a la derecha y fundamentalmente al Partido Popular, en esa nueva versión que nos tienen ya acostumbrados, en el que todo vale, que todo está fatal, pierden la legitimidad y pierden la credibilidad, sin ninguna duda. Entonces, la intervención del señor Agüens, lleva usted razón, señor Villagrasa. El tono de su intervención era más propio de la señora Marín, pero me ha sorprendido usted con el respeto y el cariño que le profeso. Me ha sorprendido su intervención. Y la verdad es que rechinaba, ¿no? Pero ya veía a la señora Vaquero que también le estaba dando las recomendaciones pertinentes para que fuera duro en un servicio que yo, francamente, creo que no tiene muchas aristas. Pero bueno, me voy a esforzar en esta segunda intervención a intentar trasladarles más información, si es que lo que les preocupa de verdad es el fondo de la cuestión y no tanto el hacer un uso partidista, un uso ya electoralista, que están ustedes en la carrera electoral, que se van a cansar, han empezado demasiado pronto para desgastar al Gobierno. Mire, estamos inmersos, creo francamente, en la revolución de lo que va a suponer el transporte sanitario de urgencia, y me refiero al 112, que es lo que yo he dicho, y por supuesto
hago mías las palabras que hizo el presidente y que lo ha hecho de manera reiterada. Señora Gaspar, usted ha cogido una parte de las intervenciones del presidente que le ha interesado y otras no. Se ha creído que efectivamente íbamos a incorporar, íbamos a ampliar el servicio a 24 horas del helicóptero, pero no se ha creído que efectivamente no va a desaparecer ni un solo servicio de las ambulancias. Eso no le interesaba porque efectivamente es el recurso para intentar desgastar y mezclar todo y no hablar de lo que yo hoy aquí he venido a compartir con ustedes. Fíjese, esta misma semana se ha reunido la Comisión de Protección Civil del Consejo de Cooperación Comarcal para abordar esta cuestión y que las propias entidades comarcales, a través del uso de la flexibilización que, por cierto, ha permitido el Gobierno del señor Sánchez, es que, claro, oírles hablar al Partido Popular de confiscar cuando ustedes fueron causantes del mayor robo de la autonomía local de las entidades locales, porque efectivamente lo único que les interesaba era recortar. A ustedes les da igual los servicios, ustedes la receta es recortar, no buscar fórmulas que hagan posible la prestación de los servicios. A ustedes los ciudadanos les da igual, la prestación de los servicios les da igual, eso lo ponen en el último sitio de la cola, les da igual. Las ideas, cómo buscar fórmulas para conseguir los servicios, les importa un bledo. Lo más rápido es recortar y confiscar. Ustedes sí que confiscaron cientos de miles de millones de euros a las entidades locales. Bien, pues ha tenido una reunión para que, a partir de lo que los remanentes disponen, que son más de 56 millones de euros, las entidades comarcales cooperen precisamente con este servicio, en la que el propio Gobierno de Aragón va a hacer un esfuerzo importantísimo en la modificación y en la ampliación de ese servicio. Decía el señor Morón, hay un interés político. Claro que sí, señor Morón. Un interés político de mejorar la prestación de los servicios en el territorio. ¿Cómo no? Claro que lo hay, porque dentro de nuestro proyecto político en el Gobierno de Aragón está el acceso a los servicios en igualdad de oportunidades, independientemente de dónde vivan. Y esto mejora sustancialmente el servicio. Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en el año 2005 que ha permitido que los helicópteros vuelen de noche. Pero fíjese, muchos ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, han invertido en la adaptación de sus infraestructuras para el vuelo nocturno, para hacer posible este servicio. Nadie lo ha cuestionado en Castilla-La Mancha, como nadie lo cuestiona en Aragón. Más de 150 puntos donde en este momento pueden aterrizar helicópteros en diurno y que los ayuntamientos están encantados de poner a disposición su suelo y de arreglarlo, de adecuarlo para que pueda tener ese servicio, porque es una mejora sustancial de la prestación de su servicio de los habitantes en ese medio rural. Y ustedes están ya no poniéndose la venda, están incendiando para que las comarcas se nieguen a este servicio. Yo espero y me voy a esforzar, desde luego, y así lo estamos viendo a priori, que no lo van a lograr. Como en la mayoría de las cosas, llevan ustedes una legislatura utilizando a los ayuntamientos y a las comarcas como ariete enfrente del Gobierno de Aragón. Pero yo estoy especialmente orgulloso de este Aragón, que somos capaces de ponernos de acuerdo, de cooperar, de complementar nuestros servicios en función de las competencias para poder mejorar la prestación de nuestros servicios. Y decían, no, es un oportunismo. No, es oportunismo que seamos pioneros y que estemos incorporando mejoras a lo largo de la legislatura, como por ejemplo poder llevar sangre a bordo en los helicópteros del 112, que hemos sido la única y pionera comunidad autónoma que lo hace posible desde hace 2 años y que cuenta con un sistema, desde luego, indudable que protege vidas. Fíjese, 17 pacientes se han visto beneficiados de un servicio de este tipo, que es nada más y nada menos que puedan recibir una transfusión sanguínea en el propio vehículo de salvamento sin necesidad de llegar a su destino. Otra muestra de la buena coordinación, señora Gámez, lamento profundamente, entre el 061 y el 112, que desde luego estamos teniendo. O, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo para hacer un centro de emergencias único y que llevamos trabajando ya durante 2 años y que se hará realidad en el año que viene, en una integración física y tecnológica del 112, del 061 y de la Policía Autonómica en un único inmueble. Todo esto son gestiones que estamos desarrollando para mejorar precisamente la gestión de las emergencias. Y yo hoy les hacía partícipes, porque entendía que es de interés de todos nosotros, de una mejora que entiendo sustancial y que implica, por supuesto, un esfuerzo presupuestario del Gobierno de Aragón y, por tanto, también la optimización de los recursos a lo largo y ancho de nuestro territorio.
el incremento, precisamente, de más del 10% en este presupuesto del año 2022 de la Dirección General de Interior, que va a permitir la construcción de una base de helicópteros en Villanueva de Gállego para la atención conjunta de emergencias sanitarias e incendios forestales, que lo hacemos en cooperación con el Departamento de Agricultura, que supone una inversión de casi 1,5 millones de euros, y que desde luego esa base de Villanueva va a albergar uno de los helicópteros, precisamente el helicóptero del 112 Aragón, que tendrá su sede en Zaragoza, y también el de coordinación y aeronave de mando de incendios forestales. Hasta ahora la base es en la base militar y ahora va a ser en Villanueva. O las actuaciones que estamos realizando también en la base de Blancos del Coscojar, con una inversión que vamos a llevar aproximada de 200.000 euros. Pretendemos también avanzar, y decía, precisamente la liberación de esta partida en este año 2022, de esta red digital de emergencias, que está liderado por la consejera de Ciencia a través de la empresa aragonesa de servicios telemáticos, de AST, pero coordinados por Agricultura, Vertebración, Sanidad y Presidencia, para proporcionar unas comunicaciones seguras a los servicios de seguridad y emergencia. Precisamente que todo eso sea financiado con fondos a cargo de fondos europeos nos permite poder asumir la parte del contrato, precisamente de la ampliación y la modificación de este contrato, que nos permite ampliar las 24 horas de helicóptero, que será asumido al 100% por el Gobierno de Aragón, así como el mantenimiento de esas superficies donde podrán aterrizar los helicópteros en los 33 puntos de las comarcas, además de la elaboración de esta Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, que espero que pueda tener la luz ya en este Parlamento antes de finalizar este nuevo periodo de sesiones. Yo creo que son asuntos relevantes, señorías. No suelo ser triunfalista, me conocen, en las políticas que tienen que ver con mi departamento, pero creo que este servicio no tiene peros, más allá del todo vale para desgastar al Gobierno, aunque sea en menoscabo del interés general. Francamente, yo lo que he venido a hacer aquí es compartir una mejora de un servicio de gestión de emergencias que nada más y nada menos, y he puesto 2 ejemplos, en Benasque y La Gresola podríamos tener muchísimos, salvavidas, porque 1 minuto precisamente es garantía de salvar una vida. Y lo digo, gobernar es tomar decisiones, hacerlas posible. Del Partido Popular conocemos la receta: recortes. Si es escasa su nómina en la gestión, en la ejecución de los presupuestos en su última legislatura, es inexistente su nómina de ideas, de iniciativa, de proyectos, de cómo hacer posible precisamente en una cuestión de dificultad económica en la que tenemos que atender muchos servicios. Bueno, pues entendíamos que la cooperación a través de las comarcas, disponiendo de un remanente que además es acorde a sus competencias, hace posible precisamente la prestación del servicio a lo largo y ancho del territorio, a través del aprovechamiento, insisto, de ese remanente. Y ustedes, desde luego, bueno, además decía, se financian con dineros de la comarca. Mire, señor Laurens, lo que hacemos es financiar servicios y buscar las fórmulas para hacerlo posible. Para eso creo que nos eligen los ciudadanos, para mejorar los servicios y buscar a través de la cooperación entre administraciones que podamos hacerlo posible, no para confrontar instituciones, que es lo único a los que ustedes, cuando gobiernan y cuando están en la oposición, están dispuestos a hacer. Creo, y lo digo, estoy orgullosa de este Aragón, que pese a ustedes, que pese al Partido Popular, somos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar la vida de la gente, que al final es el objetivo que tenemos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 120/22 sobre la guerra en Ucrania, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación y defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Ros por el Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señora Ros. Bueno, pues buenos días, señorías. Vamos a cambiar de registro y espero que en esto el tono y la actitud de todos sea distinta, que me han puesto hasta dolor de cabeza. El 24 de febrero de este año, Rusia invadió Ucrania, una nación soberana e independiente cuya integridad territorial no es negociable. Y, por tanto, en un primer momento quiero mandarles toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo,
porque son un ejemplo de lucha y de dignidad y están demostrándolo en la defensa de su país, en la defensa de su libertad y en la defensa de su democracia. Hoy hace un mes que un tirano déspota con ensoñaciones imperialistas invadió Ucrania, infringiendo todas las normas de derecho internacional y tratando de justificar un ataque con mensajes mesiánicos, con mentiras y con falsos derechos históricos. Hoy hace un mes de una invasión injusta y violenta, con miles de muertos, desplazados y familias que huyen de una invasión con consecuencias imprevisibles. Hoy hace un mes que despertamos del falso sueño del bonismo europeo, centrado en las políticas del bienestar, para darnos cuenta, además, que nuestro sistema, que la democracia, que la libertad, que la prosperidad no son intocables y que deben ser defendidos porque, señorías, con la invasión de Ucrania no solo es un atentado contra un país, sino que es un atentado contra nuestro modo de vida. No es solo un ataque a una nación soberana, hecho gravísimo por sí mismo, sino que supone una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de Europa. Porque este es un ataque que debe ser respondido por la comunidad internacional de una forma firme, contundente y el tiempo que sea necesario. Lo que está sucediendo es una razón más que evidente que nos debe convencer de que más que nunca es necesaria una cultura de defensa europea. Debemos ser conscientes que la guerra no se circunscribe solo a países lejanos y que puede presentarse a nuestras puertas. Por eso no es una cuestión de solidaridad, sino también una cuestión de supervivencia. La defensa es una obligación, el ataque es una locura. Y para defenderla debemos poner todos los medios y debemos estar todos unidos. Todas las herramientas, las sanciones económicas, el envío de armas y la ayuda humanitaria. Aragón somos una comunidad comprometida con el derecho internacional, con la Carta de Naciones Unidas, con la integridad territorial de los Estados, y eso es inviolable y además debemos acompañarnos de la Unión Europea y de la OTAN. Por ello, debemos seguir tomando en el seno de las organizaciones internacionales de las que formamos parte todas las medidas que sean necesarias, incluyendo también los recursos materiales, incluyendo también los recursos militares que solicita el Gobierno de Ucrania para responder a una agresión, para restablecer la paz y la estabilidad de su país. Y en coherencia debemos compartir y respaldar la decisión del Gobierno de España de ayudar al pueblo ucraniano en suministrar a sus Fuerzas Armadas material de guerra para que pueda defenderse. Es también importante apoyar cuantas actuaciones llevemos a cabo junto a la OTAN y a la Unión Europea para poner fin cuanto antes a esta salvaje invasión y reafirmar el respeto de este Parlamento al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o de lengua. Y expresar el compromiso firme de estas Cortes con los principios y defensa de la democracia, del Estado de Derecho y con la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y por último, yo creo que también muy importante, la invasión de Rusia está destrozando ciudades enteras, sin respetar a civiles, sin respetar los corredores humanitarios, que no son seguros, y familias enteras son alcanzadas por morteros en sus casas o en su huida del horror. Se calcula que más de 12 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, van a huir de Ucrania. En este mes, 3,5 millones de personas refugiadas que están cruzando la frontera como pueden, temiendo por sus vidas y buscando seguridad y amparo. Por eso es importante el compromiso y la solidaridad del pueblo español y del pueblo aragonés con el pueblo ucraniano. Es necesario un plan europeo de ayuda humanitaria para la población civil y un plan de contingencia para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyen de esa guerra. En definitiva, es importante que todas las medidas de solidaridad de los diferentes Estados se aglutinen en un plan coordinado de ayuda humanitaria. Y también es importante que las instituciones españolas, cada una en el ámbito de sus competencias, lideren, coordinen, aporten recursos y sean eficaces en la gestión de los refugiados. Porque, termino, señorías, está en juego lo más importante, que es la vida de las personas. Está en juego la integridad de un país, Ucrania, pero también está en juego nuestro modelo de bienestar, de prosperidad, en definitiva, nuestro modelo de sociedad. Espero que apoyen esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Oros. Hay presentado una enmienda por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Turno, por lo tanto, del señor Sanz para la defensa de esta enmienda. Adelante, señor Sanz. Tiene la palabra por 3 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, debatimos hoy otra vez sobre
¿Desde qué posición las Cortes de Aragón se posicionan, valga la redundancia, para avanzar hacia un mandato que trascienda de esta Cámara y sitúe una hoja de ruta para la resolución, para el pronto final de esta brutal, inaceptable y absolutamente, en fin, tiene pocas explicaciones una invasión de un país a otro que es un país soberano, tiene pocas explicaciones la vulneración del derecho internacional, sea Ucrania, sea el Sáhara Occidental o sea cualquier país del planeta. Ninguna. A partir de ahí hay que recordar que hace un mes esta Cámara acordó una propuesta de resolución, una declaración institucional en la que nos emplazábamos a garantizar una salida en el marco de la política, en el marco de los acuerdos de Minsk, unos acuerdos de Minsk que hablaban de la neutralidad de la zona este ucraniana, que hablaba también de los estatus de autonomía del Donbass, unos acuerdos de Minsk que tanto el secretario de Defensa, el ministro de Defensa, Danilov, de Ucrania, como el propio Putin, de forma evidente, invadiendo el país, han hecho saltar por los aires. Y a partir de ese momento, el debate que tiene que plantearse este hemiciclo hoy es si nos reafirmamos en esa posición, una posición que garantice el final inmediato de la guerra, la retirada de las tropas y la resolución de las causas subyacentes que existen. Y como decíamos en ese pleno, comprender no es justificar, pero para resolver hay que entender y saber lo que ha pasado y por qué está pasando, o nos estaremos equivocando, alimentando un conflicto que lamentablemente se salda cada día que pasa vidas, destrucción y nos aleja de la civilización humana, de la humanidad y sobre todo de la legalidad internacional. Izquierda Unida ha propuesto una enmienda precisamente para cuestionar el desde dónde queremos resolver este conflicto. El grupo proponente nos sitúa los acuerdos de la declaración de la Conferencia de Seguridad, de la Conferencia de Helsinki, que fue la carta fundacional de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y nos lo sitúa. Y Izquierda Unida le parece bien, pero creo que tenemos que ir más allá. Los acuerdos de esa conferencia son 67 páginas y solo hace referencia a 2 epígrafes muy pequeños. Yo creo que Rusia ha invulnerado mucho más y nosotros tenemos que asumir desde aquí, si es realmente que nos creemos esto en la defensa de la PNL que ustedes proponen, desde estos valores, que son los valores de la paz, desde estos valores la solución al conflicto. Y, señorías, la OSCE, que es una organización multilateral que aglutina 57 estados que se juntaron precisamente para poner la paz y la resolución por vías políticas a los conflictos, es antagónica a la posición de 29 países que conforman la OTAN, porque, entre otras cosas, básica y fundamentalmente, y yo comparto con el grupo proponente una cuestión fundamental, Europa no es la protagonista precisamente si dejamos en manos de la OTAN su acción exterior. Y ese es el gran problema que tiene Europa, que no tiene una política de seguridad compartida, pero tampoco tiene una entidad suficiente como para poder imponerse entre dos grandes bloques que, vuelvo a decir, están detrás de este conflicto. Por lo tanto, la OTAN, que forma parte también del problema, señorías, y hay que verlo así, no va a traer la solución a Europa y tenemos que hacer lo posible por solucionarlo desde Europa. Y esa cuestión es fundamental. Y yo este debate lo quiero hacer sin aspavientos, lo quiero hacer desde la razón y la reflexión. Es más, tanto Zelensky como Putin están entendiendo que la hoja de ruta para sentarse a negociar necesariamente pasa por hablar de la neutralidad y del estatus del Donbass. Por Minsk, que es lo que acordó esta Cámara hace un mes, exactamente. Y vamos por el buen camino. Yo les pido eso y les pido que, entre tanto, también en esa propuesta que les planteo, abordemos cuestiones que están deshumanizándonos como sociedad, como, por ejemplo, la vulneración permanente del derecho internacional humanitario. Pero es que en un conflicto todas las partes lo hacen y hay que repudiar los bombardeos a colegios, a hospitales y a teatros, sea quien los haga. Y hay que garantizar que eso no sucede, porque las víctimas, como siempre, son el pueblo llano. Decían que las guerras las provocan, acabo ya, las provocan señores normalmente blancos y mayores que se conocen y al final las libran jóvenes que se matan entre ellos y no se conocen y no querían ir. Bueno, pues desde allí, desde esa posición firme y contundente, yo les pido, por favor, que valoren esa enmienda y que avancemos en dar continuidad al acordado ya hace un mes. En cualquier caso, ya sabe la proponente, le pido y le solicito también que hagamos una votación por separado, por cuestiones obvias, porque para nosotros es antitético hablar de la OSCE y hablar de la OTAN en el mismo documento.
Y no voy a entrar a considerar otras cuestiones con respecto a la Organización del Tratado Atlántico Norte, que saben muy bien qué piensa esta organización. Pero, por lo tanto, si queremos tener entidad propia, ejerzámosla y hablemos de lo que tenemos que hablar, que es de reforzar a Europa como un actor esencial y sin tutelas. Porque la política de seguridad exterior de Estados Unidos, lo estamos viendo con el Sáhara, lo vimos con Irak, etcétera, etcétera, no es la misma que la española y la europea. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de 3 minutos, comenzando por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos dejado antes patente el sentir del Partido Aragonés. Nosotros apoyaremos esta iniciativa y apoyaremos esta iniciativa porque esto es muy fácil. No podemos hacer medidas locales, regionales o de forma aislada de índole nacional, sino que aquí, ya lo hemos dicho antes, en el día en el que se está celebrando el Consejo de Europa y que está reunido también la OTAN, pues no tendría ningún sentido ir de forma aislada, y más en un momento en el que prácticamente podemos decir que el mundo se está volviendo a reubicar geoestratégicamente. Están habiendo pasos importantes por parte de todos los países, independientemente de aquellos a los que les afecta de forma muy directa el conflicto de Ucrania y menos directa, pero que al final afecta al mundo entero, y no solo incluso a nivel social o económico, sino también a nivel institucional. Y nosotros en estos momentos pues estamos donde estamos. Estamos en el seno de la Unión Europea, estamos en el seno de la OTAN, y en definitiva cualquier acción al respecto, el Gobierno de España, gobierne quien gobierne, también el actual, y hay que decirlo, y hay que apoyarle en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, pues toma decisiones en base a lo que se marca desde Europa y en base a esas reuniones de la OTAN. Con lo cual, nosotros apoyaremos esta iniciativa. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, como ya hemos manifestado en más de una ocasión, Vox condena rotundamente el ataque a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania perpetrado por las fuerzas militares rusas. De hecho, Vox fue el primer partido en advertir de esta amenaza. Lo hizo en las declaraciones de la Cumbre de Madrid y en el primer encuentro regional del Foro de Madrid en Bogotá. Mientras Vox y sus aliados condenaban las maniobras militares de los rusos y llamaban a la defensa de Ucrania, los burócratas europeos trataban de desestabilizar los gobiernos legítimos y soberanos de Polonia y Hungría. Los mismos países, por cierto, que se han volcado en esta primera fase de la guerra en acoger a los cientos de miles de refugiados ucranianos. En Vox, sin renunciar a la vía diplomática, afirmamos que hay que apoyar a Ucrania con toda la contundencia necesaria y con todos los medios económicos y militares que sean precisos, defensivos y ofensivos. En Vox somos muy críticos también con el papel que desempeñaron la administración norteamericana y la propia Comisión Europea, que fueron incapaces de frenar la escalada que al final condujo a la guerra. Y esta evidencia nos lleva a reafirmarnos en la necesidad de fortalecer una Unión Europea constituida como una comunidad de naciones libres que cooperen y aúnen esfuerzos para lograr objetivos comunes, y no una Unión Europea al margen de las naciones que la componen, de su historia, de su identidad y de su tradición cristiana. Una Unión Europea que, a través de un sinfín de burócratas, nos quiere imponer una agenda que representa los intereses de unas élites que no son las de los ciudadanos europeos y que nos han llevado a una falta de soberanía energética, alimentaria e industrial. Frente a esa Europa débil, Vox propone una Europa fuerte de Estados soberanos, dispuestos a defender sus fronteras frente a las amenazas externas, como hizo el valiente pueblo polaco, país al que todos los grupos políticos españoles, incluso el grupo proponente, representados en el Parlamento Europeo, excepto Vox, le han retirado las ayudas y los fondos europeos, pese a ser la nación, como he dicho anteriormente, que más refugiados está acogiendo y que más ayuda está prestando al pueblo ucraniano. Y, finalmente, tampoco podemos darle un cheque en blanco a este Gobierno, que ha demostrado defender únicamente sus propios intereses en contra del interés general.
Un Gobierno poco fiable para los españoles y para sus socios y aliados internacionales, porque tiene en su Gobierno y entre sus socios parlamentarios a los aliados de Putin, que ha actuado tarde y mal, como nos tiene acostumbrados, y forzado por la presión de las Cortes Generales. Por lo que proponemos al grupo proponente la votación por separado ante la imposibilidad de poder apoyar el punto segundo de su iniciativa, porque, insistimos, nosotros no nos fiamos de Sánchez ni de su Gobierno. Y en cuanto al punto primero, pues propondríamos sin voce que se sustituyan las dos primeras líneas, es decir, comparten y respaldan la decisión del presidente de la Nación española de ayudar al pueblo y al Gobierno de Ucrania suministrando sus Fuerzas Armadas, lo sustituiríamos por expresan la necesidad de seguir enviando, y luego sería ya prácticamente igual, material de guerra ofensivo al Gobierno ucraniano con el que puedan defenderse de la injustificable agresión bélica que están sufriendo por parte del ejército ruso. Bien, pues esperamos que puedan aceptar esta enmienda in voce y que acepten también, lógicamente, la votación por separado. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. El Grupo Parlamentario de Junta, señor Palacín. Gracias, presidente. Hace un mes, la Rusia de Putin lanzó una invasión del territorio soberano de Ucrania en violación de la Carta de la ONU, una situación muy grave. Desde entonces hemos visto sufrimiento humano, una destrucción atroz de ciudades, de pueblos, de aldeas, bombardeos sistemáticos que aterrorizan a los civiles, bombardeos de hospitales, de escuelas, de edificios de apartamentos y refugios. Y todo esto se está intensificando, volviéndose cada vez más destructivo e impredecible cada hora que pasa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror. El pueblo ucraniano está soportando un infierno y las repercusiones se están sintiendo en todo el mundo, con el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, de la energía, de los fertilizantes que amenazan con convertirse en una crisis a nivel mundial, por lo que continuar la guerra es inaceptable. Por eso, toda la solidaridad con el pueblo ucraniano. Para Junta Aragonesista es el momento de Europa de tomar medidas coordinadas, igual que se ha hecho, igual que se está haciendo, de una Europa unida, de una Europa de los pueblos, de una Europa fuerte, de una Europa democrática y de una Europa solidaria. Vivimos una situación en la que hay que dar una respuesta unánime. La Unión Europea ha actuado rápido, con contundencia, una actuación que hay que poner en valor y que, por supuesto, apoyamos. Europa ha actuado de forma positiva, igual que hizo con la pandemia. Se han tomado medidas principalmente para ayudar a las personas. Se ha mostrado unidad, se ha mostrado firmeza, tan importante en un momento de una inestabilidad tan fuerte. Por lo tanto, hay que estar satisfechos con estos cambios en la gestión de la crisis que nos afectan y continuar, por supuesto, ayudando al pueblo ucraniano. Es necesario más Europa y estos acontecimientos así lo demuestran. También poner en valor las acciones que se han llevado a cabo desde el Gobierno de Aragón para colaborar con el Gobierno de España en el proceso de acogida de las personas refugiadas procedentes de Ucrania, para facilitarles la llegada en un momento tan difícil y, por supuesto, también en poner en valor la actuación y la respuesta de toda la sociedad aragonesa por su implicación en este momento. Junta Aragonesista estará siempre del lado de la democracia, estaremos siempre del lado de los derechos humanos y de la voluntad de la ciudadanía para poder decidir su futuro y que este futuro sea el mejor posible. Por ese motivo votaremos a favor de esta iniciativa. Es necesaria firmeza, es necesaria unidad ante una situación tan grave. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. Tristes guerras, decía Miguel Hernández. Triste la pluma de Lorca, cuando por ello le asesinaron a la par que Miguel con su pluma escribía lo mismo. Triste la intolerancia, la tiranía y desolador es el recuerdo de una guerra y triste será todo lo que llegue de ella y de otras guerras. Triste y más triste el enfrentamiento de dos pueblos, triste la invasión, tristes y más tristes la cara de quienes a nuestra tierra llegan. Pripyat
es la palabra que usaban ucranianos y rusos para saludarse, para decirse hola. Un saludo que ahora no pueden hacerlo porque un tirano como Putin ha invadido un país soberano como era Ucrania. En 1998, Putin fue nombrado primer ministro por un presidente que en 1996 ganó sus elecciones, que fueron fraudulentas. Un fraude que lo reconocerían después aliados de su propio gobierno. Llevó a cabo políticas de privatización de los servicios públicos para dar privilegio a los suyos, a los oligarcas. Y decía algo así como que no habría matrimonios homosexuales mientras él gobernara. Arremetía contra la diversidad, contra la libertad y contra los derechos LGTB en pleno siglo XXI. Negó la Agenda 2030 al cambio climático y persiguió todo tipo de activistas que fueron en pro de los derechos humanos, como eran las feministas. En 2008, el emérito intentó intervenir para que Repsol fuera adquirida por empresas rusas, un mero socio comercial para el monarca. Más allá de condenar las actuaciones de un criminal, como hacemos hoy, hay que actuar con contundencia, entendiendo que la guerra no traerá nada bueno, ¿no? Y entendiendo que la meta es lograr esa solidaridad hacia el pueblo ucraniano. La paz, la mediación y, por lo tanto, apostar por una resolución de conflictos de acuerdo a Naciones Unidas, que debe de apostarse, por lo tanto, desde una mediación internacional. Seguimos apostando por la diplomacia como principal tarea, incluyendo a mediadores internacionales. Debemos de forzar esa negociación para un inmediato alto al fuego y debemos de apostar por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Las alianzas bélicas no nos llevarán, por lo tanto, a ningún sitio próspero, a ningún sitio llamado paz. Hemos de establecer un protocolo, una coordinación, un sistema de protección internacional en todos los conflictos y para todas las personas que huyen de la guerra. La acogida debe ser un derecho y no debe de quedar a la suerte del presente o a la coyuntura política. Todos los ciudadanos del mundo tienen derecho al asilo y todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a huir de una guerra, de un conflicto bélico como es el que está viviendo el pueblo ucraniano. A la finalización de la hostilidad no se debe de permitir que Ucrania no sea un territorio inestable, sin soberanía del propio pueblo. Hay que apostar, por lo tanto, por una autonomía energética y por energías verdes para que no dependa de potencias agresivas. Por lo tanto, más Estado social y mayor protección. Nosotras nos reafirmamos en la defensa de la democracia, de la diplomacia y de impedir que esta guerra se convierta en un motivo para entrar en una espiral belicista de fines inciertos y que no interesan a nadie. Vaya nuestro abrazo de solidaridad hacia el pueblo ucraniano, pero también para tantas personas rusas que luchan en contra de la guerra y que son públicamente capaces, públicamente valientes de decir que no quieren esa invasión de Putin hacia un país llamado Ucrania. Tristes guerras, malditas sean todas esas guerras y los canallas que las hacen. Muchas gracias. Gracias. Señora Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. Gracias, señor presidente. Uy, que me dejo esto. Buenos días a todos, señorías. Bueno, yo creo que estamos aquí ante una PNL en el que reafirmamos nuestro compromiso con el derecho internacional. Es cierto que la invasión de Ucrania, yo creo que nos queda claro a todos los que estamos aquí presentes, que ha infringido todas y cada una de las normas de derecho internacional, ha infringido la soberanía territorial de Ucrania en este caso y ha infringido además y supone, más que infringir, supone una amenaza contra toda Europa y en concreto contra la democracia de Europa. Dicho esto, España está comprometido en determinadas instituciones como es la la Unión Europea y la OTAN y nosotros reafirmamos nuestro compromiso en esa adhesión por parte de España a las instituciones de las que forma parte. En ese sentido, la proposición no de ley presentada por el Partido Popular habla de apoyar cuantas actuaciones se lleven a cabo por parte del Gobierno en el seno de esas instituciones, lo cual vamos a apoyar, igualmente como la decisión de enviar tanto material, ayuda humanitaria como material de defensa a la zona de Ucrania. España pues está comprometida, nosotros como grupo
grupo y como partido que realmente defendemos lo que las instituciones, tanto europeas como las instituciones que defienden el derecho internacional, vamos a seguir en esa misma línea. En cuanto a la ratificación del acta final de Helsinki, sí que quería que ustedes tuvieran el detalle de que este acta final de Helsinki se firmó en el contexto de la Conferencia de Cooperación y Seguridad, que era la primera vez que se hablaba de cooperación junto al tema de seguridad. Quiero que ustedes se den cuenta del detalle que el bloque occidental incidía en la cooperación humanitaria, mientras que el bloque soviético hablaba de esa cooperación entendida como la inviolabilidad de las fronteras, inviolabilidad que el propio grupo soviético está infringiendo hoy. Dicho esto, y como me he afirmado, votaremos a favor de la PNL y, por supuesto, en cuanto al punto último, donde se expresa el compromiso y la solidaridad de estas Cortes y, por supuesto, de nuestro grupo parlamentario con la fatal vida que en estos momentos está llevando los ucranianos, el fatal desenlace que va a suponer esta guerra, que va a cobrarse muchas vidas, muchos sueños y muchas infraestructuras del propio país. Dicho esto, evidentemente también sería deseable que se estableciese, que se buscase o se negociase con Bruselas un plan de contingencia tanto para la ayuda humanitaria como para la acogida masiva de refugiados una vez que lleguen aquí. Dicho lo anterior, como le digo, votaremos a favor porque consideramos que estamos en una guerra, formamos parte de unas organizaciones internacionales y, como tal, tenemos que responder en la parte que nos toca. Muchas gracias. Gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Puello. Gracias, presidente. Buenos días. El Partido Socialista condena enérgicamente la ilegal, injustificada e irracional agresión militar por parte de Vladimir Putin contra Ucrania, que además pone en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad europea y mundial. Hay que recordar que Aragón fue la primera comunidad en elaborar un protocolo de coordinación para la acogida de personas, junto con entidades sociales y ayuntamientos. A día de hoy, Aragón ha acogido 4.670 personas desde el año 2015. Y en esta situación actual, como no podía ser de otra manera, se han puesto a disposición 2.000 plazas de alojamiento para acoger a los posibles refugiados ucranianos. Hay que prestar especial atención a los menores que pueden llegar solos y, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Oficina de Extranjería y la Fiscalía, para proteger el interés del menor, siendo muy rigurosos. También el Gobierno de Aragón pone a disposición de los refugiados las tarjetas sanitarias para que puedan recibir atención médica. Asimismo, se ha puesto a disposición del Gobierno de España camas hospitalarias, algunas de ellas pediátricas o destinadas a atención de quemados, a las que podían derivar pacientes procedentes de Ucrania si así hiciera falta. También hay que recordar escolarizar a aquellos niños y niñas que llegan de forma inmediata. Desde el Gobierno de España, que también se ha comentado, se ha elaborado un plan de acogida en 4 centros de recepción, atención y derivación. También se cuenta con el programa de acogimiento familiar a nivel nacional para gestionar una bolsa de familias para acogimiento. El Gobierno de Aragón, como bien conocen ustedes, dispone de esa bolsa, en el cual actualmente hay 98 familias inscritas y que cuentan con la acreditación para poder acoger a menores. También, por otro lado, se espera la llegada de personas de especial vulnerabilidad, en especial personas con discapacidad, niños oncológicos y niños procedentes de orfanatos. El gasto de menores, sanidad y educación, como decía la señora García, se está trabajando en ello desde la Unión Europea para financiar este tipo de gastos. Además, el Gobierno de Aragón, por otro lado, ha dispuesto de 150.000 euros para el Comité de Emergencias de la Comunidad para financiar proyectos humanitarios vinculados a la guerra en Ucrania. Qué importante es la historia y su estudio para no repetir las malas decisiones que se tomaron en épocas anteriores. Y aquí tenemos un ejemplo que explicar a las generaciones más jóvenes. La democracia es el mejor sistema que nos hemos dado. Por eso
debemos cuidarlo y protegerlo, y no todo vale, señorías, no todo vale. Siempre debemos dejar de lado de intolerancia y odio. Es nuestra obligación, y más hacerlo en estos momentos de incertidumbre y desestabilidad política. Por eso, señora Orós, apoyaremos esta proposición tal y como ustedes la presentan. Muchas gracias. Gracias, señor Puello. Señora Orós, para fijar su posición tanto para la enmienda presentada como para el resto de cuestiones. A ver, primero aceptaríamos la votación por separado. En segundo lugar, sí que vamos a acoger la enmienda in voce que nos ha planteado Vox. Y después, con Izquierda Unida, hemos planteado las siguientes mejoras o transacciones. En primer lugar, el punto número 1 y el punto número 2, el 1 con una transacción, el 2 quedaría como está, el 3 como está. El 4 sería una transacción con la enmienda punto número 5 de Izquierda, luego se lo paso todo, con la enmienda número 5 de Izquierda Unida, el 5 quedaría como está y el punto número 6 sería el último punto de Izquierda Unida, que es el que insta al Gobierno de Aragón. Espero que lo tengan más o menos claro. Yo pasaré todo el texto porque si lo tengo que leer a lo mejor tardamos 2 horas. Presidente. Entiendo, pues, en primer lugar, que habría 6 puntos y que sí que permiten la votación por separado. Sí, lo que además, escuche, yo creo que podría ser el 1 y 2 por separado y el resto todos juntos, en principio. ¿El? 1 y 2 por separado y el resto hasta el 6º podrían votarse en una misma votación. Muy bien. Como la in voce requiere que todo el mundo esté de acuerdo, ¿algún...? Presidente, desde el Grupo Socialista sí. No estamos de acuerdo en la enmienda in voce, por lo cual no aceptamos esa enmienda para esta proposición. Entonces, entiendo que se votará igual un punto, o sea, el punto número 1, el punto número 2 y luego el resto, o sea, en 3 votaciones diferenciadas y sin la aceptación de la enmienda in voce. En el resto, tal cual lo ha dicho usted. Perfecto. Pues comenzamos la votación. Pasamos a votar el punto 1, que entiendo que conocen todos ustedes cómo ha quedado al final. Que es el original, al no haber aceptado la votación in voce, pues es el que había en el texto. Perfecto. Pasamos a votar, pues, el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 65 emitidos, votos a favor 56, en contra 1 y 8 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado el punto número 1. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 57, en contra 4 y 5 abstenciones. Por tanto, se aprueba el punto número 2. Ahora pasamos a votar el resto de los puntos, tal como ha quedado dicho por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 66, ningún voto en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, quedan aprobados estos puntos por unanimidad. Por lo tanto, queda aprobada la totalidad de la iniciativa, tal como se ha comentado. Explicación de voto. Izquierda Unida. Señor Sanz. Sí, en primer lugar, para agradecer la votación por separado y las transacciones que hemos efectuado, que ha permitido que prácticamente la totalidad de la propuesta fuese apoyada por Izquierda Unida. No hemos apoyado, evidentemente, como bien saben, que nuestra política exterior dependa de las decisiones de la OTAN y que tengamos que depender de la OTAN. Por cierto, organización que al cabo de la historia ha actuado al margen de la legalidad internacional. Hoy, por ejemplo, hace 23 años exactamente del bombardeo de Yugoslavia. Ilegal. Al margen de la legalidad internacional, hoy, un 24 de marzo como hoy. Por lo tanto, esa vaya en cuestión. Más Unión Europea y menos OTAN. Más OSCE y menos OTAN. Mire, dos
Cuestiones rápidas. Para el señor Morón, porque parece ser que usted no sabe quiénes son los aliados de Putin, los suyos. El señor Orbán, el señor Bolsonaro, la señora Le Pen, el señor Salvini. Esos son los aliados de Putin. El Partido Comunista es enemigo, adversario político. Pero, de hecho, el primer partido de la oposición en Rusia, señor Morón, por si no lo sabe usted. Pasa que a usted le viene bien toda esta mentira, porque también pasa que en Ucrania el Partido Comunista y ahora mismo todos los partidos de la izquierda están ilegalizados. Por lo tanto, la palabra es fundamental, la política es fundamental y el pluralismo que está en el marco de las Naciones Unidas es necesario. Y una cuestión rápida, señora García. Mire, hablaba usted del bloque soviético, creo que para poner en cuestión la necesidad de la OSCE. Es que Ucrania estaba en el bloque soviético. El bloque soviético hoy ya no existe, ¿sabe usted? Hoy ya no existe el bloque soviético. Usted ha hablado que el bloque soviético está invadiendo Ucrania. Yo no sé en qué mundo vivimos y si hemos aprendido que el Pacto de Varsovia, contrario a la OTAN, se disolvió hace muchos años por contra que no hizo la OTAN. Teníamos que haber reformado la OSCE y no lo hicimos y así nos va. Dejando en manos de Estados Unidos la diplomacia y hoy tenemos una guerra porque un loco, tan loco como listo, imperialista, que es el señor Putin, ha invadido un país sabiendo que eso iba a pasar hace muchos años. Muchas gracias. Por el Partido Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al Grupo Popular que haya aceptado la votación por separado. Bien, señorías, ¿quiénes son los aliados de Putin? Que parece que este es el motivo de controversia. Pues mire, los aliados de Putin son los que han pedido que se retiren las sanciones a Rusia. ¿Y quiénes han pedido eso? Pues el Grupo de Puebla. ¿Y quién está en el Grupo de Puebla? Pues el señor Zapatero, el señor Baltasar Garzón, la señora Irene Montero, el señor Enrique Santiago, la señora Adriana Lastra, el señor Gerardo Pisarello o la señora Pilar Cancela. ¿Le suenan estos nombres al Partido Socialista? ¿A Izquierda Unida y a Podemos? ¿Le suenan estos nombres? Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos. Sí, señor presidente. Señora Cabrera. Yo creo que es un poco, me permitirá la expresión, demencial que se quieran hacer conexiones inconexas. Realmente nosotras condenamos este tipo de totalitarismos, cuestión que no hacen otros grupos cuando se habla de estas actuaciones en otros territorios. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García. Sí, gracias, señor presidente. Mire, no pensaba intervenir, pero por alusiones del compañero de Izquierda Unida voy a intervenir. Yo creo que o me he explicado mal o me ha entendido usted mal. Yo lo que estaba hablando es que recordaba el pasado, que el acta de Helsinki se firmó en un momento dado y que había un bloque occidental y un bloque soviético y que, paradojas del destino, el bloque soviético defendía por encima de todo la inviolabilidad de las fronteras. Es lo que he dicho, sin más. Entonces, yo no sé qué tiene que ver que en el bloque soviético estuviera Ucrania. Es que no sé qué tiene que ver. O sea, yo lo que he hecho ha sido un recuerdo de lo que fue en su momento el Acta de Helsinki. ¿Por qué la he hecho? Porque el Acta de Helsinki estaba nombrada en la PNL, que es que si no tampoco lo hubiera nombrado. Sin más. Muchas gracias. Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, señora Orós. Pues en primer lugar, para agradecer a todos los grupos que de una manera u otra han apoyado esta iniciativa y decirles, miren, el buenismo, el diálogo, la OCDE, el Acta de Helsinki son importantes y necesarios, sí. Pero, lo he dicho al principio, cuando a uno le atacan, se tiene que defender. Y cuando Goliat arremete contra el pobre David, la comunidad internacional y nosotros desde el año 82 somos miembros de la OTAN, que es el paraguas de seguridad español también, para España también, sobre todo para España también, en el 82 y en el 86 con un referéndum, no me acuerdo de ese no a la OTAN, ¿no? Es obligación de España suministrar las armas que sean necesarias para que en el entorno internacional europeo y de la OTAN ayudemos a un pueblo ucraniano que está siendo invadido. Usted está en contra del envío de armas, está en contra de la OTAN y está en contra del sistema del bloque occidental, que es el nuestro, desde el 82. A usted a lo mejor le gustará más el oriental, pero en este caso está claro y por tanto el 1 y 2 para el Grupo Parlamentario Popular eran irrenunciables. Y mire, usted ha sido coherente. Los que no han sido coherentes ha sido Podemos
que ha habido por ahí una abstención y no tenemos muy claro, y en el caso de Vox tampoco lo podemos entender, porque nos gustará más o nos gustará menos, pero hoy por hoy el presidente, no nos gusta nada, pero hoy por hoy el Gobierno de España está presidido por quien está. Llegó tarde a la decisión, pero por fin se unió al resto. No ha habido ningún país neutral, ni Suecia en este caso, y por tanto es necesario el envío de armas, es importante las sanciones económicas y son muy importantes la ayuda humanitaria, porque las cosas muy chulas están cuando todo está tranquilo, pero cuando hay una invasión, la obligación del pueblo es defenderse y, desde luego, cuando hay un ataque, la comunidad internacional, en este caso, sobre todo ya no solo por Ucrania, sino por defender nuestros principios, la democracia, la libertad y el Estado de Derecho y la integridad de los países, debemos ayudar. Y esa era la única opción por la que nosotros hemos planteado, y desde luego es una pena que en el caso de Vox y en el caso de Izquierda Unida pues no hayan votado a favor del primero y el segundo, que eran los más importantes de los 6 puntos de la misma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Oroz. Señor Puyol, nada. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 124-22 sobre la renovación del contrato de MotoGP en Motorland, Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, en el año 2009 nace en nuestra comunidad autónoma uno de los complejos deportivos más importantes del mundo. Nace Motorland Aragón, y lo hace gracias al entusiasmo de una ciudad volcada con el mundo del motor, y gracias también a un equipo de profesionales de reconocido prestigio. Unas instalaciones, además, que el Gobierno de Aragón construyó bajo unas premisas que en el día de hoy me gustaría recordarles. Motorland se construyó para vertebrar el territorio, para vertebrar Aragón, para impulsar también el desarrollo económico de la provincia de Teruel y del Bajo Aragón histórico, porque era necesario, porque hacía falta. Y también se construyó bajo la premisa de celebrar las mejores competiciones deportivas del mundo y de abrir las puertas de Aragón a todo el mundo. Y poner en cuestión la renovación del Campeonato del Mundo de MotoGP es poner en cuestión las premisas por las que se construyó este complejo deportivo. Señorías, el Campeonato del Mundo de MotoGP se viene celebrando ininterrumpidamente en Motorland desde el año 2010. Solo una minoría muy ruidosa, ha cuestionado este proyecto. Y esta minoría lo cuestiona desde la distancia y también desde el desconocimiento de los beneficios que genera esta empresa pública en el territorio. Motorland no da pérdidas, señorías, no tiene deudas con los bancos y está al corriente con sus proveedores. Y todas las empresas públicas, absolutamente todas, reciben aportaciones del Gobierno de Aragón, precisamente para eso, para que no den pérdidas. Señorías, algunos partidos de esta Cámara lo único que les molesta es que el Gobierno de Aragón se gaste 7 millones de euros para pagar el canon de MotoGP. 7 millones de un presupuesto de 7.000 millones de euros, es decir, un 0,1% del presupuesto. Pero miren, hay una diferencia entre Motorland y el resto de empresas públicas, porque cada vez que el Gobierno de Aragón aporta 7 millones de euros para celebrar el Campeonato del Mundo de MotoGP, Motorland genera más de 30 millones de euros de beneficio en el territorio. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un estudio de la Cámara de Comercio, también un estudio que se realizó por parte de la Universidad de Zaragoza. Beneficios que repercuten en el territorio, beneficios que se traducen en que las ocupaciones hoteleras del sector han pasado de media de un 30% a un 70%. Se han creado nuevas empresas, se han generado cientos de puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Y es que en un solo fin de semana visitan Alcañiz más de 130.000 personas. Y a esto, señorías, se le llama vertebrar el territorio. Es también fomentar el desarrollo socioeconómico del Bajo Aragón histórico. Fruto de MotoGP, más de 150 millones de personas en más de 200 países de los 5 continentes saben dónde está Aragón. Y es que esta es la mejor campaña de publicidad que ha tenido en toda su historia esta comunidad autónoma.
Y estas cifras que he dado, señorías, las conocen perfectamente en Andalucía, en Valencia y también las conocen en Cataluña. Y por eso todas estas comunidades autónomas ya han renovado el contrato de MotoGP para los próximos 5 años, porque saben perfectamente los beneficios que genera acoger en sus comunidades autónomas un campeonato del mundo de MotoGP. Y en estos momentos, señorías, la continuidad de este campeonato está en riesgo. Está en riesgo el futuro de muchas empresas y de muchos puestos de trabajo. Y está en riesgo porque solo se ha renovado el contrato para el año 2022, mientras el resto de comunidades autónomas lo han renovado para los próximos 5 años. Aragón solo ha firmado para este año. Es que de 4 circuitos que hay en España que pueden celebrar esta competición, nos hemos quedado solos, señorías. El resto de comunidades autónomas ha renovado el contrato. Miren, nosotros no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos que Andalucía, Valencia o Cataluña. Por ello hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, porque queremos que el Gobierno de Aragón renueve el contrato de MotoGP para los próximos 5 años, lo mismo que han hecho otras comunidades autónomas. Porque desde el Partido Popular no queremos destruir la vertebración de nuestra comunidad autónoma que tantos nos ha costado construir. No queremos devastar los pilares del desarrollo socioeconómico del Bajo Aragón histórico, y menos ahora que se ha cerrado la central térmica de Andorra, porque es que parece que algunos partidos en esta Cámara se han propuesto cerrar todo lo que genera empleo y riqueza en el Bajo Aragón histórico. Y tampoco queremos cerrar las puertas de Aragón a millones de personas en todo el mundo. Porque, señorías, ¿de qué nos sirve tener uno de los mejores circuitos del mundo si no podemos celebrar las mejores pruebas deportivas del mundo? Por todo ello, y voy acabando, señor presidente, esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara a esta iniciativa parlamentaria, para que el Gobierno de Aragón convoque ese Consejo de Administración y apruebe en un plazo de 3 meses la renovación del contrato de MotoGP para los próximos 5 años. Porque, señorías, en el Bajo Aragón estamos hartos. Estamos hartos de esperar a tener un hospital que se debía haber construido en 3 años. Concluya, y vamos ya por favor. 10 años. Acabo ya, presidente. Estamos hartos de esperar la autovía 68 y les puedo asegurar que haremos todo lo posible para Muchas no perder gracias. este tren. Muchas gracias. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox. Señora Fernández tiene la palabra. Gracias, presidente. Sobre Motorland es conocido, sobradamente conocido, el interés que Vox ha manifestado por la viabilidad y el futuro del complejo automovilístico de Alcañiz. A lo largo del año pasado pedimos las comparecencias del director gerente, interpelamos al vicepresidente del Gobierno y presidente de Motorland, presentamos proposiciones no de ley, preguntamos e incluso solicitamos la realización del último informe de la Cámara de Cuentas, bastante esclarecedor, por cierto, respecto de todas las inquietudes que nos surgieron. En Vox, después de todo esto, hoy seguimos afirmando necesaria la realización del Campeonato del Mundo de MotoGP en Motorland, entre otras razones por las ya conocidas impacto económico en la zona y la imagen de calidad que transmite Aragón y España por los premios de calidad que ha obtenido. Pero es que, además, creemos que es importante poner en valor a nivel internacional las instalaciones para el desarrollo de futuros proyectos industriales con las marcas del sector de la automoción. Por todo ello, no entendemos, señor Aliaga, que pueda jugar a generar incertidumbre para decir una cosa y al día siguiente la contraria. La incertidumbre siempre existe, pero nos parece irresponsable que desde el Gobierno y el Ayuntamiento de Alcañiz se dediquen a generarla. En el último contrato formalizado entre Dorna Sport y Motorland en 2016, que abarcaba hasta 2021, no vimos a la señora Gastón con tantos reparos.
Se formalizó el contrato con una cláusula que va en la línea de la enmienda que hemos presentado y que entendemos, por tanto, que la mayoría de los grupos estarán de acuerdo. Por otro lado, no es descartable que, dado el sistema de rotación de pruebas, haya algún circuito peninsular que no le interese y, dado que Motorland presenta unos niveles de gestión para estas pruebas muy altos, pueda aspirar a organizar algún premio más. Y en este sentido va el tercer punto de nuestra enmienda, en el que pedimos que figure una disposición adicional para que, en el caso de que Dorna Sports lo necesite, se pueda celebrar otro Campeonato del Mundo MotoGP en Motorland Aragón, adicional a los contratados en aquellos años de rotación en los que no esté previsto la rotación del mismo. Esperamos que acepten nuestras enmiendas y, no obstante, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, por supuesto, votará a favor de esta iniciativa. Gracias, señora Fernández. Intervención del resto de grupos. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Señor Sanz. Señor Gracia Suso, después de escuchar un discurso más enternecedor que arrebatador para ser de Alcañiz, decirle una cuestión de partida, ¿vale? Cuando usted habla de esas ruidosas formaciones políticas que desde la distancia, ¿verdad?, nos oponemos. Mire, no estamos hablando de oposición y lo de la distancia es más que discutible. La coherencia, no. Le recuerdo quién gobernaba Alcañiz antes que usted. Igual por coherencia, mantener determinadas posiciones cuesta. Pero Izquierda Unida siempre ha dicho lo mismo. Izquierda Unida siempre ha dicho que este proyecto lo que debe de garantizar es una serie de cuestiones que ahora mismo no están garantizadas. Y ya no lo dice Izquierda Unida, lo dicen dos informes de la Cámara de Cuentas. Y el primero ya se hizo hace unos cuantos años. ¿Y sabe qué pasa? Pues que las recomendaciones que estas Cortes hicieron a esa entidad todavía no se han puesto en marcha. Por eso debatíamos el otro día una proposición no de ley en la que instábamos a dos cuestiones fundamentales. Ese estudio riguroso en el plazo de 6 meses sobre las repercusiones económicas y sociales que tiene el circuito del entorno, porque claro, yo lo he visto muy seguro. Quizá debería usted presentarse a alguna oposición de auditor de cuentas con la seguridad con la que afirma determinadas cuestiones. Yo no me atrevo a cuestionar determinadas entidades. Y la segunda cuestión era planificar y llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la viabilidad económica, porque es verdad que necesitamos hacer esta cuestión. Y en este contexto se produce el debate que se está produciendo, que tiene otros motivos a los que usted aduce seguro, a algún grupo político, y espero que los ponga aquí sobre la mesa, que hablan de limitar la duración del contrato o hablar de un contrato para un año y no para X. Bueno, nosotros creemos que es cauteloso y que es bueno y positivo que, si vamos a desarrollar este tipo de medidas, también garanticemos por cautela no asumir compromisos a medio y largo plazo mucho más allá. Porque claro, mire, y se lo voy a decir claramente y con esto acabo, señor Gracia Suso, ustedes nos acusan de atacar a Motorland, pero su irresponsabilidad, su costumbre de no querer asumir con análisis rigurosos la viabilidad de la sociedad, sus patadas para adelante permanentes son las que nos están llevando a esta situación. Y eso, que ya lo debatimos hace unos cuantos meses, unas cuantas semanas, usted y yo, es de lo que deberíamos hablar. Por lo tanto, evidentemente Izquierda Unida no va a votar a favor de su propuesta, pero sobre todo porque se sustenta desde una lógica que es mentira, en primer lugar, y porque no aborda con rigor un debate que deberíamos de abordar entre todos y todas, porque estamos hablando de una sociedad imprescindible para muchas cosas, pero también que necesita ser viable para cumplir con su función. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Pairat. Muchas gracias, presidente. Pues, señor Gracia Suso, se le ha olvidado decir una cosa. Motorland también nació gracias a la gestión del Partido Aragonés. Y mire, yo he tenido que leer 2 veces esta iniciativa porque no me lo creía. Usted sabe que yo soy de la zona y usted además ha sido el alcalde de Alcañiz y vicepresidente del Consejo de Administración de Motorland. ¿Y en serio usted nos propone esto? Mire, yo solo me cabe pensar que usted de esto quiere un titular. Si votamos que sí
esto lo habrá llevado a cabo el Partido Popular y si votamos que no, pues eso. Bueno, usted ya sabe de quién es el trabajo. Mire, le voy a explicar unas cuestiones. Por favor. Porque me da la sensación que usted no se fía de nadie o no se quiere fiar. Mire, si usted repasa las hemerotecas, desde el año 2020, después de celebrarse aquel campeonato del mundo, verá que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el señor Aliaga, al que usted señala, y Dorna, ya declararon que Aragón estará en los 3 de los 5 grandes premios previstos para el futuro. Repase, señor Suso, repase. Además, Aragón celebró, a pesar de una pandemia, el Gran Premio en el año 2020 y a su vez también celebró, con todas las restricciones que había en ese momento, el del año 21. Y usted lo sabe porque yo lo vi allí. Usted también sabe que en el calendario oficial de MotoGP, el que está publicado y en el que figura el Gran Premio de Alcañiz, ¿pero de verdad que usted se piensa que Dorna va a publicar eso en su calendario si no confías en la gestión del señor Aliaga? ¿De verdad que se lo piensa? ¿Sabe lo que dicen en mi pueblo, señor Gracias Uso? Que el que no se fía de nadie, pues eso. Ya le adelanto que está previsto llevar al Consejo de Gobierno lo que usted además ya sabe, la prórroga del contrato con Dorna, al menos 3 de los 5 premios. Y sabe que se están ultimando los trámites, pero no en el plazo que usted nos marque, sino en el que marque el Gobierno. Y le explico, porque como usted no se fía de nada, ya se lo voy a explicar, no obstante, aquí tiene al señor Aliaga, que yo creo que se lo ha explicado ya en numerosas ocasiones. Mire, señor Gracias Uso, ¿sabe por qué no se ha llevado esto hasta ahora al Consejo de Gobierno? Pues porque con la 7ª ola de COVID se creó una gran incertidumbre y no se sabía cuál iba a ser el canon y las condiciones establecidas. Pero, señor Suso, es mejor venir aquí y hacer ruido como las motos, sí. Y le decía que no daba crédito a su propuesta porque usted sabe que se ha aprobado la dotación económica del 2022 para el Gran Premio, que parece mentira que usted haya sido vicepresidente del Consejo de Administración de Motorland. Un momento, presidente. Continúe. ¿O es que no se acuerda usted cómo se han celebrado otros campeonatos y cómo se han pagado? ¿De verdad que no se acuerda? Pues ya se lo explicará o se lo recordará el señor Aliaga. ¿Y de verdad que usted piensa que habiendo celebrado MotoGP de 2010 el señor Aliaga no va a ser responsable? ¿De verdad que usted lo piensa? ¿Sabe por qué? Porque usted no confía en nadie, pero Dorna sí confía en el señor Aliaga. ¿Sabe por qué se celebraron 2 campeonatos de Superbike, 2 campeonatos de MotoGP y 2 mundiales de turismo en pandemia, señor Gracias Uso? Porque Aragón se arriesgó y el señor Aliaga se arriesgó y porque este Gobierno sí cree en Alcañiz, sí cree en el territorio, sí cree en sus gentes y en sus empresas y también cree en el circuito de Motorland. Usted también le importa el circuito de Motorland mucho, ¿verdad? Pues usted, cuando tuvo la oportunidad, siendo usted alcalde, ¿en qué ayudó al circuito? Que yo también he tirado de hemeroteca. ¿Qué trato especial le dio al circuito? ¿La rebaja del IBI? Pues no, señor Gracias Uso, no. Vaya concluyendo, por favor, concluya. Concluyo, presidente. Mire, le repito, esto va a ser llevado en breves al Consejo de Gobierno, señor Gracias Uso. Y le doy un consejo, confíe. Si usted duda del señor Aliaga, nosotros no. Y sabemos que la gestión, cómo lleva la gestión del circuito y cómo se lleva. Acabaré con una frase que siempre digo: aparte y no aparte y aporte. Y como buenos aragoneses que somos, le espero en septiembre en MotoGP de 2022, de 2024 y de 2026. Muchas gracias, señora Peirat. Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, más allá de que podamos estar de acuerdo con algunas cuestiones relacionadas con Motorland,
Consideramos necesario destacar la labor y el buen trabajo de las personas que organizan y planifican estas pruebas, que es lo que ha permitido que tenga un reconocimiento internacional por parte del sector. Es evidente y no puede negarse la inyección económica que supone este tipo de eventos en el sector hostelero. Participantes, personas aficionadas, pernoctan y consumen durante los días previos y la propia competición con valoraciones que van desde 20 a 30 millones de euros, según diferentes informes que se han publicado desde el 2013. Además, la proyección internacional de este evento en todo el mundo trasciende al ámbito comarcal, porque también deja un impacto de la marca Aragón con lo que supone para la imagen, por ejemplo, para el ámbito del turismo. Pero también queremos indicar una cuestión por la que siempre hemos sido muy críticos y cuestionados: el agujero económico creciente que deja en las arcas públicas. Estamos hablando de 70 millones de euros de pérdidas acumuladas desde su actividad cuando arrancó en el 2010. Y es que al sobrecoste de la inversión inicial está el de las subvenciones e inyecciones económicas del FITE y ampliaciones de capital, una cifra de 200 millones de euros de dinero público, y no lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas de Aragón. Así, los analistas indican que el eje del problema se encuentra en el modelo de negocio, ya que los derechos de la empresa pública que paga a la firma publicitaria Dorna para organizar las carreras es siempre mayor a cualquier previsión de ingresos que pueda compensarla. Y por ello sería necesario diseñar una planificación más adecuada, porque no puede seguir siendo un pozo donde el fondo está cada vez más profundo, porque los recursos públicos, lo sabemos bien, son limitados. Y usted, señor Gracia Suso, nos trae hoy una PNL para la firma del contrato con Dorna hasta el 2026, lo que supondría una dotación de 30 millones de euros y todo el esfuerzo que conllevaría este compromiso económico para el Gobierno de Aragón. Nos extraña porque usted ya conoce que se ha aprobado por el Consejo de Administración el pago de 8 millones de euros para el año 2022 y el señor Aliaga ya se ha comprometido con Dorna en un acuerdo para los campeonatos del 2024 y 2026. Así pues, la celebración está garantizada y siempre y cuando el nuevo Ejecutivo así lo decida. Este Gobierno está comprometido, con lo cual no habrá ningún problema si se sigue gobernando a partir del 2023. Y si además no gobernamos nosotros y gobierna la derecha, como usted, supongo que no habrá ningún problema y está garantizado, porque es lo que está pidiendo en su PNL. En conclusión, no corre ningún tipo de peligro la celebración de este campeonato mientras esté gobernando el Gobierno que existe actualmente. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Para el Grupo de Podemos, señora Prades. Gracias, señor presidente. La postura de Podemos desde que llegamos a estas Cortes en 2015 no ha cambiado. En 2015, en la primera iniciativa que tratamos en una sesión plenaria sobre este tema, ya pusimos de manifiesto que para nosotras era fundamental invertir en I+D+D, en apostar también por Tecnopark, un parque tecnológico que debía ser puntero en innovación, investigación y también en formación, capaz de recoger todo el valor añadido que puede aportar el vínculo que históricamente tiene Alcañiz con el mundo del motor. También dijimos que debíamos ser rigurosas con el dinero público y, por supuesto, mejorar en materia de transparencia, como ya puso de manifiesto la Cámara de Cuentas en su informe de 2013-2014 y que ha ratificado ahora. Pues Podemos sigue reivindicando lo mismo, pero además, ahora desde el Gobierno, desde la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Podemos está trabajando e impulsando proyectos estratégicos como el vehículo autónomo y conectado, convocatoria que salió ya la pasada semana. Además, hemos invertido 3 millones de euros para dotar al circuito de tecnología 5G de un sistema de sensorización y telemetría, contrato que ya está licitado. También se ha firmado un convenio entre Itannova, el IAF, el Parque Tecnológico del Motor y Motorland para seguir innovando y generando conocimiento. Y, paralelamente, a esto se está trabajando en el desarrollo de un prototipo, un demostrador del coche autónomo y en su integración con la infraestructura 5G del circuito. Un proyecto que sin duda impulsará el sector estratégico en Aragón, como es el de la automoción, pero que al mismo tiempo nos permitirá sacar partido al circuito de Motorland más allá de los eventos deportivos.
Las aragonesas y aragoneses, más concretamente los turolenses, hemos invertido en Motorland más de 236 millones de euros de dinero público. Así que ahora se trata de no dejar caer esta inversión, pero también de hacerla más sostenible y rentable financieramente. El Partido Popular nos pide que en 3 meses se convoque el Consejo de Administración de Motorland y que se autorice al presidente del mismo a la firma del contrato con Dorna para los próximos 5 años. Usted sabe que esto cuesta 30 millones de euros y que tenemos que modificar los presupuestos de 2022 para toda la comunidad autónoma. Señor Gracias Uso, hubiese estado bien que en su iniciativa hubiese explicado usted a las aragonesas y aragoneses de dónde quiere quitar usted esos 30 millones de euros, de dónde quiere recortar. Sabemos de sobras que el Partido Popular no tiene ningún problema en hipotecar a las aragonesas y aragoneses a largo plazo. Nos lo dejaron claro cuando quisieron dejarnos una hipoteca de más de 500 millones de euros hasta el 2042 en su intento privatizador de la sanidad aragonesa. Señor Gracias Uso, yo le recomendaría que en sus declaraciones ni sea cínico, ni acuse, ni mienta. Podemos, desde el Departamento de Ciencia, Universidad del Conocimiento, es el único departamento que hemos asumido que eso no funciona y hemos planteado una solución para darle viabilidad con 30 millones de euros invertidos y un contrato licitado. Ya me dirá usted si eso no es creer en un proyecto. ¿El Partido Popular tiene alguna propuesta para garantizar la viabilidad de Motorland más allá de las carreras? Porque el Partido Popular, en 4 años que gobernó, no puso ni un euro para más allá de la viabilidad del circuito. En estas Cortes se lo han dicho, se aprobó hace un mes una PNL sobre la sostenibilidad del Motorland. Ustedes votaron en contra de realizar un estudio riguroso de las repercusiones económicas y sociales, votaron en contra de planificar medidas para garantizar su viabilidad y votaron en contra de publicar el contrato con Dorna. El Partido Popular es muy generoso con el dinero público, sin proyectos, eso sí, pero de lo de la transparencia les viene muy grande, lo de enseñar los contratos les viene muy grande. Igual les da que hablemos de Motorland como que hablemos de mascarillas en Madrid. Muchas gracias. Gracias, señora Prades. Ay, Dios mío. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Bernués. Gracias, señor presidente. Buenos días. Volvemos otra vez a hablar de Motorland, precisamente como volver otra vez la mula al trigo. Yo entiendo que sea un tema recurrente para todos los grupos políticos, pero al final yo creo que en el fondo todos queremos lo mismo, todos queremos la viabilidad de Motorland, todos apostamos por ese proyecto estratégico que es tan importante. Cierto es que nosotros, por supuesto, votamos a favor cuando se realizó, que se quería realizar un estudio sobre las repercusiones económicas y sociales de ese circuito. Nos parece que era interesante porque siempre, además, hemos apostado por reconocer ese ROI y ese retorno de la inversión, que en muchas ocasiones no es palpable, no es intangible absolutamente, y hay una parte de imagen y de, bueno, pues de todo lo que conlleva ese conocimiento que no se puede valorar de otra manera. Es cierto también que queremos garantizar, como no, esa viabilidad económica que en un momento determinado pues se ha puesto incluso en duda. Hay 236 millones invertidos en un proyecto que para nosotros nos ha parecido siempre estratégico, con esos detalles a valorar dentro de lo que ha propuesto siempre la Cámara de Cuentas y que por supuesto nosotros respetamos, pero siempre, como digo, teniendo en cuenta esa parte de retorno. Para nosotros Motorland es más que un circuito, es un proyecto estratégico de proyección internacional para vertebrar el territorio. Así lo hemos dicho siempre, así lo mantenemos y así va a seguir siendo. Pero, desde luego, sí que le preguntamos al señor consejero, efectivamente, si solamente firmamos en el 2022,
como empresa multinacional y como empresa rigurosa que es Dorna, qué seguridad le podemos dar para que Aragón, en función de quién llegue en el 2023, bueno, pues valore o no esa presentación para el 2024, para que lo tenga en cuenta y para que se celebre ese circuito y para que, bueno, pues tengan en el mapa posicionado internacionalmente Aragón. Con lo cual, evidentemente, y aquí está el vicepresidente de Aragón, señor consejero de Industria, tiene que evidentemente garantizar para todos los aragoneses y para esa proyección nacional e internacional que necesita Aragón, no solamente para el 2022, sino evidentemente no pensar en quién vendrá después y que arree con eso, cuando en realidad son proyectos estratégicos igual que la nieve e igual que otros. Así que nosotros evidentemente apostamos por Motorland, seguimos apoyando como ese proyecto de importancia para la zona y para Aragón. Muchas gracias. Gracias, señora Bernués. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizo. Muchas gracias, señor presidente. Hoy, señor García Suso, la verdad que usted ha venido aquí a contar dos cosas. A contarnos que Alcañiz tiene un fuerte vínculo emocional y histórico con el motor y a decirnos que tiene importantes repercusiones económicas en la zona. Y no nos ha contado nada más. ¿Y sabe por qué no nos ha contado nada más? Porque el Partido Popular no ha hecho nada más por Motorland. Y se lo voy a explicar con hechos. En el año 2009 se inaugura Motorland con un gobierno del Partido Socialista y el Partido Aragonés. En el año 2010 se hace el primer Gran Premio de Aragón con un gobierno del Partido Socialista y del Partido Aragonés. En el año 2016 se renueva el convenio con Dorna, con un gobierno del Partido Socialista. En esta legislatura se ha batido el récord de grandes premios en el circuito de Motorland. Y no ha habido solo 4, sino 5 grandes premios, con un gobierno del Partido Socialista. Y en el año 2022 se vuelve de nuevo a garantizar que va a haber no solo carreras de gran premios ahora, sino también en el 2024 y el 2026, con un gobierno del Partido Socialista y el Partido Aragonés. Por lo tanto, los hechos son estos. En ningún momento aparece el Partido Popular en ninguno de los grandes hitos de Motorland. Así que eso es lo que ustedes nos tienen que contar. Además, es un proyecto en el cual todas las cosas buenas que le han pasado han venido de la mano del Partido Socialista, no han venido de otra mano. Y si hay una garantía que en el 2023 seguirá habiendo grandes premios, ese es el Partido Socialista. Por lo tanto, señor García Suso, usted y yo tenemos pocas cosas en común, pero algunas sí que tenemos. Tenemos que usted fue alcalde de Alcañiz y yo soy alcalde de Alcañiz. Usted fue el vicepresidente de Motorland y yo soy ahora el vicepresidente de Motorland. Y le hago la siguiente pregunta. En todas sus intervenciones en los consejos de administración, ¿cuál fue su aportación a la gestión de Motorland? ¿Qué es lo que usted aportó cuando estaba sentado? ¿Qué es lo que usted hizo cuando era vicepresidente de Motorland? ¿Nos puede decir cuántas empresas llegaron de su mano? ¿Qué es todo lo que usted va diciendo? Usted estuvo ahí. ¿Cuál ha sido su legado? Realmente, señor García Suso, usted de legado en Motorland tiene bastante poco. Motorland es un proyecto de ciudad y es un proyecto de provincia. Por lo tanto, es un proyecto que tendría que estar alejado del ruido político. Tendría que ser un proyecto que no generara un ruido y una incertidumbre que están generando ustedes. Por eso, no tiene ningún sentido la iniciativa que hoy ha traído aquí. Ningún sentido. Sería mucho más responsable que apoyaran el proyecto sin enredar. Eso sería mucho más responsable. Estos debates, la verdad es que generan incertidumbre y, como le digo, aportan bastante poco. Mire, voy a acabar y voy a ser breve porque realmente su iniciativa tiene poco que aportar al debate público. Hay un proverbio alemán que dice que ¿qué sentido tiene correr cuando estamos en la dirección equivocada? Pues usted hoy está en la dirección equivocada, señor Suso. Está en la dirección equivocada. Y no se preocupe, en el año 2044 y en el año 2026 habrá grandes premios en Motorland. Y si los alcañizanos quieren, lo veré yo como alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizo. Señor Gracia, para fijar su posición con la enmienda presentada por Vox.
Sí, señor presidente. Mire, le comento, respecto a la enmienda de Vox, que tenía 3 puntos, en el punto 1 no lo vamos a aceptar porque es exactamente lo que pedimos nosotros en nuestra iniciativa, por lo tanto consideramos que no tiene sentido. Respecto al punto 2, tampoco lo vamos a aceptar porque lo que se está proponiendo es que en el 2023 al nuevo Gobierno se le deje un plazo de 3 meses para elegir si renuevan el contrato. Por lo tanto, estaríamos en la misma situación que estamos ahora y, por tanto, ese punto no tiene absolutamente ningún sentido. Respecto al punto 3 sí que estamos de acuerdo. Estaríamos dispuestos a incluirlo en la iniciativa nuestra como punto 2, porque estamos de acuerdo en que dentro de ese contrato por 5 años pues se celebre la mayor cantidad de competiciones posibles de MotoGP. Gracias, señor Gracia. ¿Tienen todos claro lo que se va a votar? Se ha explicado perfectamente. Procedemos pues a votar con esa asunción del punto 3 como punto 2, entiendo. Y lo demás prácticamente igual. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 31, votos en contra 35, ninguna abstención, por lo tanto decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular. Señor Gracia. Sí, gracias, señor presidente. Nada, yo solo quería comentarle al señor Sanz que con usted poco debate hay. Lo que dice usted es verdad, lo que decimos los demás es mentira. Le recomiendo que haga una propuesta para incorporar esa propuesta al Estatuto de Autonomía del Gobierno de Aragón, señor Sanz. Mire, se le voy a decir sinceramente a mí que Izquierda Unida, que Chunta, que Podemos votara en contra era algo esperado. Ellos siempre dicen o se autodeterminan o proclaman como los defensores de lo público, pero Motorland, que es un circuito 100% público, pues demuestran que no lo apoyan. Por lo tanto, esos defensores de lo público, mire, lo meten en un cajón y lo cierran con llave, porque defensores de lo público ustedes, cero, de lo que les interesa. Eso es lo que defienden ustedes. Miren, es triste que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alcañiz se aprobara una declaración institucional para renovar el contrato de MotoGP todos los años que fuera posible. Estaba el señor Urquizu, está Izquierda Unida y apoyó esa declaración institucional. Ustedes llegan aquí y el cierzo les hace cambiar de criterio. Miren, pero les voy a decir más. En la comarca del Bajo Aragón, esta iniciativa calcada, se aprobó por unanimidad y ahí está también Izquierda Unida, está el Partido Aragonés y está el Partido Socialista, y parece que ustedes piensan que los bajoaragoneses no se van a enterar de lo que ustedes votan aquí, y se van a enterar porque además me voy a encargar yo de que se enteren de lo que ustedes votan aquí, Sí, es que, señorías, es muy bonito votar ahí a favor y venir aquí a cambiar el criterio. Eso demuestra que ustedes no son un partido de fiar. Gracias, señor Gracia. Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Gracia Suso, ¿sabe de qué se tiene que encargar? De lo que se debate en los consejos de administración de Motorland, donde ustedes están representados. Entérese, pregunte a los representantes del Partido Popular en el Consejo de Administración de Motorland, que no tienen posiciones muy diferentes a las que sostiene este Gobierno, y que les expliquen por qué sucede lo que sucede. Así que, más que intentar generar ese ruido que no beneficia a nadie, como le he dicho en mi intervención, y que no genera más que incertidumbre, infórmese de lo que sucede dentro de la empresa, que puede, no sé si mientras era miembro del Consejo de Administración se enteraba, pero ahora que no está, por lo menos pregunta a sus compañeros de partido. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Pues se suspende la sesión hasta las 4:30. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la sesión plenaria con el debate y votación de la proposición no de ley número 132/22 sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, presentadas por los grupos parlamentarios Podemos Equo Aragón, Socialista, Chunta Aragonesista y Aragonés, y para la presentación y defensa de la proposición no de ley por un tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra la señora Carbonell del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Perdón. Buenas tardes, sus señorías. Muchas gracias, presidenta. Hemos presentado esta PNL como motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, celebrado el pasado día 21 de marzo, porque lamentablemente en pleno siglo XXI sigue existiendo racismo en todos los ámbitos: educación, sanidad, vivienda, empleo, ocio, medios de comunicación, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Administración, etcétera. La presencia del racismo, sus señorías, tiene su punto de partida en la existencia de estereotipos, unos estereotipos creados durante años y años hacia determinados colectivos, sobre todo colectivo gitano y colectivo migrante, por el miedo y el desconocimiento al diferente, que provocan en el individuo que surjan actos o palabras conscientes o inconscientes que sean despectivos o discriminatorios. Estas actitudes racistas también pueden acabar en discursos de odio, que suponen una amenaza para los derechos humanos y para la democracia. Una sociedad moderna, avanzada y democrática como es Aragón no puede quedarse impasible ante estas realidades. Lamentablemente, día tras día, los casos racistas aumentan. Por ello, desde las Administraciones se deben poner las medidas necesarias para luchar contra el racismo, la discriminación y los estereotipos. En Europa y en España estamos viendo discursos racistas, xenófobos y antimigración y antigitano, que atentan contra los derechos humanos. Por eso es imprescindible que todos los demócratas cerremos filas y hagamos frente a estos discursos que propagan el odio. Todas las personas somos iguales, con los mismos derechos y las mismas libertades. En este momento de auge de los discursos de odio, las instituciones públicas deben poner las políticas antirracistas y contra la discriminación racial o étnica en el centro de su agenda política. Tenemos que saber, sus señorías, que solo presentan denuncia un 18,6%, es decir, un 81,8% de las personas que sufren racismo en España no denuncian este tipo de discriminación. Así se desprende del último informe elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el CEDRE, que es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. La infradenuncia es causa de que estos datos sean tan bajos. Por ello debemos hacer frente a este fenómeno. El motivo está claro. El miedo de la víctima a sufrir posibles represalias, así como la asimilación de esta discriminación, es la causa de que estos números sean tan bajos. Pero ello no implica que no sean muchos más. Voy a dar un par de ejemplos claros para ejemplificar estas circunstancias. Imaginemos que una persona que trabaja en una empresa, por el color de su piel, por sus rasgos o simplemente porque se llama de determinada manera, es tratada de forma distinta, con peores condiciones que el resto de sus compañeros. Pero esta persona no denuncia por tener miedo a que pueda perder su puesto de trabajo, que es el sustento de su familia. Otra de las causas puede ser que esta misma persona vaya a comprar a un supermercado y en la caja ponga que debe enseñar su bolso a la salida y ve cómo la persona de delante no lo tiene por qué hacer, pero ella sí, y está asimilando esta discriminación porque está acostumbrado a que se produzcan dichas circunstancias. Estas situaciones, con tratos despectivos, insultos, violencia verbal, discriminación en el ámbito de vivienda, marginación y exclusión social, siguen sucediendo. Por ello es un deber de todas las instituciones poner medidas que terminen con estas posiciones. Es importante también concienciar a la ciudadanía en general. En ocasiones, la desidia del resto de personas que vemos circunstancias y no hacemos nada para ello, debemos combatir
con medidas concretas para la eliminación de este racismo, la lucha contra la discriminación y la igualdad de trato. Debemos entender que la mayoría de los casos de discriminación son actos y actitudes cotidianos que es complicado que puedan demostrarse. Así que tenemos la obligación moral de estar alerta ante cualquier episodio de este tipo. Las instituciones debemos también animar, concienciar y apoyar en el momento en el que sufran o tengan constancia de que sufren discriminación o racismo, denuncien esta situación a través de los cauces establecidos. Para que así podamos combatir esta infradenuncia. Por todo ello, hemos presentado esta PNL en las Cortes de Aragón en la que solicitamos, como punto 1, las Cortes de Aragón rechazan y condenan las discriminaciones raciales, así como cualquier tipo de discriminación, creación de estereotipos y racismo en nuestra sociedad. Muestran su apoyo y solidaridad con las personas que han sufrido y sufren este tipo de discriminación. 2. Instan a las instituciones y administraciones públicas a impulsar medidas de sensibilización y concienciación, así como medidas educativas con el fin de eliminar estos datos tan preocupantes. 3. Instan al Gobierno de Aragón a continuar potenciando la colaboración entre el Espacio de Atención para la Igualdad y No Discriminación y las entidades sociales representativas de estos colectivos, incentivando medidas concretas para la lucha contra la discriminación racial y los delitos de odio. Espero, sus señorías, que esta PNL salga por unanimidad de esta Cámara, porque como institución que somos y representación de los aragoneses debemos velar por la eliminación de cualquier racismo, discriminación o estereotipo que exista en el beneficio de nuestro territorio y de nuestra población. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Carbonell. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy traemos aquí esta PNL porque esta semana se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y porque creemos que esta efeméride es importante para que las Cortes de Aragón se posicionen y condenen sin paliativos el racismo y la discriminación de que todavía persiste en nuestra sociedad. La lucha contra la discriminación racial se ha convertido en nuestro sello inconfundible en todas y cada una de nuestras políticas públicas. Y como parte de estas políticas debemos destacar la Ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública. También es necesario poner en valor nuestro propio estatuto, la Constitución española y la LOMLOE, Ley de Educación que establece que el sistema educativo español se orientará, según el artículo 2, en la formación de la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. Además, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón cuenta con el espacio de atención para la igualdad y la no discriminación, que recoge los objetivos y las funciones desarrollados por la anteriormente denominada Oficina Aragonesa contra la Discriminación y que tiene como misión llevar a cabo actuaciones y medidas que contribuyan a la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. En este espacio se atienden a todas las personas que presentan una queja por haber sufrido un incidente discriminatorio o que solicitan acceso a alguno de los servicios que se prestan desde las direcciones generales de este departamento. Nuestro grupo parlamentario cree que es imprescindible concienciar y educar a los jóvenes y a los niños en la tolerancia y la convivencia dentro de contextos de diversidad para facilitar la inclusión social, trabajando en la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, la eliminación de la violencia para la resolución de conflictos, la erradicación de toda manifestación de intolerancia y el desarrollo cívico de la solidaridad, la tolerancia y la democracia participativa. En este sentido, la labor del Gobierno de Aragón en materia de concienciación está siendo ejemplar, porque este Ejecutivo tiene muy claro que la educación de hoy es el futuro del mañana.
la Dirección General de Cooperación, Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón promovió este 2021 acciones dirigidas a personas vinculadas con la educación de niños y adolescentes, como son charlas formativas de sensibilización sobre la gestión de la diversidad y para prevenir la discriminación de racismo y xenofobia. En definitiva, debemos seguir trabajando cada día por esta senda, porque si algo nos ha demostrado la pandemia es que para algunos hay refugiados de primera, refugiados de segunda, en función del color de cabello, de piel o de ojos. Porque si para ustedes no es igual un niño de Ucrania que huye de la guerra que un niño de Siria que huye de la guerra, creo que tienen un grave problema de racismo. Y ya para finalizar, suscribo las palabras que una vez dijo la Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú. La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Así pues, trabajemos juntos desde las instituciones para combatir la pobreza, la discriminación y el racismo y la exclusión en defensa de una sociedad diversa, inclusiva e integradora, donde quepamos todos. Por todo ello, esperamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios para sacar esta iniciativa hacia adelante. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Soler. Turno ahora por el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Señora Martínez, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Los días internacionales, como el que conmemoramos el pasado 21 de marzo, de la eliminación de la discriminación racial, en muchas ocasiones están y vienen vinculados a las áreas de acción de las Naciones Unidas, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad, la cooperación humanitaria o la defensa del derecho internacional. Por cierto, tampoco respetado en demasiadas ocasiones, y basta con repasar la actualidad del Oriente ruso al Occidente saharaui. Estas fechas deberían permitirnos sensibilizar a la sociedad sobre esta cuestión, tanto para conocer la magnitud del problema como para poner en el foco mediático, sin olvidar la finalidad más relevante: intentar que los diferentes gobiernos implementen políticas públicas, en este caso para actuar contra la discriminación racial. Y para renovar este compromiso, todos los años se intenta vincular desde Naciones Unidas esta fecha con un lema diferente. En este caso, en 2022 se ha elegido Voces para la acción contra el racismo. Toda una declaración que se vincula a la participación de toda la sociedad para prevenir y actuar contra cualquier discriminación racial. Está inspirado en el informe del Alto Comisionado sobre la Justicia Racial y la Agenda hacia el Cambio Transformativo para la Justicia Racial y la Igualdad. Escuchar. Asegurar que las personas afrodescendientes y quienes se oponen al racismo sean protegidos y escuchados, y actuar ante sus preocupaciones. No en vano, este día se viene celebrando en recuerdo del asesinato en esta fecha de 1960 de hasta 69 personas en una manifestación pacífica contra la política del apartheid que se practicaba por parte del Gobierno de Sudáfrica. La Asamblea de la ONU proclama este aniversario en 1966, instando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial en su resolución 2142. Lamentablemente, vivimos tiempos donde la desinformación, los discursos de odio están siendo aprovechados políticamente para retrotraernos a situaciones que creíamos superadas. Ni la historia es lineal, ni estamos ante el fin de la misma. La aberrante y absurda idea de superioridad racial, la xenofobia, vuelve a recorrer Europa con partidos políticos cuyas propuestas tienden a la exclusión, a la discriminación por el color de la piel, por el lugar de origen o de nacimiento. La democracia, señorías, se construye todos los días y la acción contra el racismo también, con pedagogía, desde la educación y con el ejemplo de las decisiones tomadas por los gobiernos, por los representantes de la ciudadanía. Nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón
su artículo 23, nos obliga a asegurar la atención social y evitar la discriminación de grupos y personas. Forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo, conformado a lo largo de la historia por distintas culturas, tratando de convivir y crear lo que somos, y no queremos que nadie venga a arrebatárnoslo. Así, señorías, como han hecho las dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también pido el voto favorable para esta proposición no de ley. Gracias, señora Martínez. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, desde el escaño. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Intervendré desde el escaño porque voy a ser bastante breve. Creo que ya está todo dicho. Resulta más que evidente el voto del Partido Aragonés por presentar en primer lugar y apoyar esta iniciativa, y ello por dos razones fundamentales. La primera y fundamental es porque el Grupo Parlamentario Aragonés condena todas las discriminaciones raciales, así como cualquier discriminación. Y, en segundo lugar, porque creo que se ha llegado a un texto transaccional que recoge el sentir de bastantes partidos que componemos este arco parlamentario. Esta proposición no de ley, como ya han explicado las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Asimismo, saben que este Gobierno apuesta por un modelo social en el que nuestra diversidad sea una riqueza. Y, por último, todos conocen ya las actuaciones con respecto a este tema que se han venido realizando en esta legislatura por parte del Gobierno de Aragón, y así lo han manifestado también otras compañeras. Por lo tanto, desde el Partido Aragonés también pedimos el voto favorable para esta proposición no de ley de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Peirat. Se han presentado dos enmiendas. La primera, por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene 3 minutos para su defensa. Señor Laüens. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Sí, efectivamente. Se puede retirar la mascarilla si quiere. Pues muchas gracias. Otra vez. Efectivamente, como decía, el Partido Popular se suma a esta proposición no de ley del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y lo hace con esta enmienda que entiende que es constructiva y que mira más allá en positivo, atisbando la capacidad de mejora que tenemos como sociedad. Señoría, yo sinceramente tengo que decir que en este Parlamento yo creo que ideológicamente todo el mundo, todos los grupos parlamentarios de estas Cortes están en contra de la discriminación racial. No tengo ninguna duda. Por eso entendería que esta enmienda de adición o de modificación sea constructiva y reflexione acerca de la conveniencia e idoneidad de que se apruebe y que salga en las Cortes con el mayor consenso posible, unanimidad si cabe, una declaración consensuada y negociada por todos. Como digo, esta enmienda es constructiva en el sentido de que, bueno, algo hemos avanzado desde que vivimos con la Constitución española, señorías. Yo creo que hemos cambiado como sociedad a mejor, tenemos nuestros defectos, podemos progresar, podemos mejorar, podemos avanzar, y ese es el objetivo que tenemos. Nos sumamos a precursores como la Organización de Naciones Unidas a través de ese Comité de Eliminación del Racismo, la propia Unión Europea, formamos parte del Plan de Unidos en la Diversidad, y todo ayuda, todo contribuye a mejorar como sociedad y a eliminar esta lacra de nuestra sociedad, que existe, es verdad. Las estadísticas así lo ponen de manifiesto, no podemos evitarlo, pero gracias a ellas podemos conocer el grado de necesidad de mejora que tenemos. Y yo creo que eso es lo bueno, no solo hay que verlo desde una vertiente positiva, sino que esta proposición no de ley tiene que ir más allá y tiene que ser constructiva y positiva, mirando al futuro con optimismo. Es el reto que tenemos. La verdad es que esta sociedad, España y Aragón, es un país y una comunidad solidaria, somos solidarios. Yo lo concibo así, estoy completamente convencido. Y que podemos mejorar, sí, pero señorías, aquí no solo hablamos de la inmigración, es decir, la discriminación racial se produce por la inmigración y eso es importante, somos un país que acoge a los inmigrantes, pero también tenemos que tener políticas eficaces para la integración,
para la convivencia cívica, para el respeto a las costumbres, a las sociedades, que se integren en nuestra sociedad, que respeten las culturas de cada uno, las costumbres, que se integren laboralmente también. Todo esto es lo importante y todo esto es lo que podemos manifestar en esta proposición no de ley esta tarde. Yo creo que por ahí es donde va la enmienda y por eso instamos y proponemos esta enmienda de modificación al punto número 2, en el cual las reconocerían los avances jurídicos y sociales en la inclusión, igualdad de trato y no discriminación y el respeto a la diversidad de los seres humanos, la labor, el esfuerzo de la sociedad civil, las organizaciones, asociaciones, instituciones que impulsan y promueven políticas para favorecer la participación de las personas en nuestra sociedad. Y por eso impulsar medidas de sensibilización, nuevas medidas de sensibilización, concienciación y evaluación para eliminar la discriminación racial. Espero que lleguemos a un consenso, señorías, y como he dicho al inicio de mi intervención, que goce y que cuente con la unanimidad o la mayor el consenso posible para su aprobación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Lagüens. Hay otra enmienda presentada, en este caso por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, cuando quiera, su turno para la defensa. Señorías, la existencia del racismo y la discriminación racial es una realidad evidente, a pesar de que muchas veces sea silenciada, incluso que motivó ese plan de acción de la UE antirracismo 2020-2025, en el que se reconocía que existía un racismo estructural arraigado en la sociedad en la historia de nuestras sociedades, entrelazado con nuestras raíces y que se refleja, decía el texto, en la forma que funciona la sociedad y se distribuye el poder a veces de una manera inconsciente. Bien, precisamente por eso, para combatir ese racismo consciente o inconsciente y, sobre todo, para reconocer su existencia y hablar de ello también, es importante esta iniciativa, que Izquierda Unida votará favorablemente. Es importante también para contrarrestar el negacionismo, los bulos, los discursos de odio que se alimentan de determinados sectores sociales, políticos, también mediáticos, y que, con total impunidad, dan rienda suelta a la normalización de esos discursos de odio y de esa discriminación de amplios sectores de la sociedad que al final acaban padeciendo consecuencias graves sobre su vida, sobre su seguridad, sobre su dignidad de muchas personas, migrantes, refugiadas, refugiados, personas racializadas, gitanas y un largo etcétera. Y es necesario, por lo tanto, contar con mecanismos que acaben con esa discriminación y ese racismo, sea consciente o inconsciente, y en este caso concreto Izquierda Unida quiere instar también a que las instituciones aragonesas, el Gobierno de Aragón, trabaje precisamente para acabar con las situaciones de discriminación que se puedan dar en el ámbito institucional en cuestiones tan básicas como el trabajo, el acceso a la salud, la vivienda, la educación, otros servicios necesarios, ya lo ha dicho también la portavoz que ha defendido esta iniciativa. Porque negar que existe esa realidad de racismo también en lo institucional es precisamente reconocer lo que está diciendo las Naciones Unidas, que lo hemos normalizado y que no lo identificamos. Y en ese sentido hay que actuar. Porque fíjense, varios ejemplos. No es normal que una persona migrante racializada con VIH, por ejemplo, que tiene derecho a una tarjeta sanitaria, pero no tiene NIE, que necesita cambiar su PIN, su teléfono, para que sea llamada por el médico, pero para poder hacerlo a través de la web necesita un NIE. Y como no tiene NIE y tampoco lo puede conseguir presencialmente, no hay manera. Y estas cuestiones pasan. Y pasa también que una persona, una mujer víctima de trata, no puede optar a ayudas porque no tiene una cuenta bancaria. Pues esto también es discriminación. Y también, y ya se ha dicho y se ha citado también, identificaciones por perfiles, por ejemplo. Tampoco podemos permitir que estas cosas sucedan. Y en ese sentido va la primera de las enmiendas. Y hemos presentado una segunda enmienda, que igual es la más flagrante, el más claro ejemplo de ese racismo institucional, que tiene que ver también con una disociación que no se puede hacer entre la cuestión racial y la cuestión migratoria. Y venimos aquí recogiendo no otra cosa que la demanda de las organizaciones con la discriminación y el racismo, y que también lo sufren, y que viene a decir no otra cosa que la necesidad de garantizar vías seguras para el acceso al territorio europeo, la necesidad de garantizar procesos de asilo garantistas de protección y la necesidad de poner el fin a las devoluciones ilegales. Si se está haciendo con Ucrania,
con los refugiados y refugiadas ucranianas, ¿por qué no con el resto de personas que huyen de guerras no menos dolorosas y no menos sangrantes y lacerantes, aunque sí menos mediáticas? Siria, Yemen, Afganistán, Palestina, el Sáhara, etcétera, etcétera, etcétera. Señorías, yo les pido el apoyo a la inclusión de estas dos enmiendas porque consideramos que completarían y que mandarían un mensaje claro de solidaridad honesta y de solidaridad comprometida y, sobre todo, de valores que creo que son muy necesarios en los momentos que vivimos. Gracias, señor Sanz. Turno para los grupos no enmendantes. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señora Ranz. Muchas gracias, señor presidente. Ya les vamos conociendo, señorías. Les encanta celebrar y conmemorar días, efemérides y variadas causas, lo que suelen acompañarlo con iluminar la aljafería, con luces de colorines, todo muy bonito. Hace poco, el día 28 de febrero, recuerdo que celebrábamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se iluminó la aljafería de verde, un color muy bonito. Si bien, días después, Vox llevó una iniciativa a la Comisión de Sanidad que proponía crear una unidad interdisciplinar para diagnóstico y tratamiento de esas mismas enfermedades raras. Sin embargo, el cuatripartito votó que no y no salió aprobada. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque en Vox somos más de actuar, de tratar de ser coherentes y menos de demagogias y de hipocresías, con declaraciones rimbombantes, fotografías y muchas lucecitas y coloridos, eso sí. Hoy el tema es el racismo y los discursos de odio. Sobre racismo poco podemos decir, más que lo condenamos y rechazamos, obviamente, como cualquier persona de bien. No consideramos ninguna raza superior a otra y creemos en el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. Y así se recogen los tratados internacionales suscritos por España. Y, por supuesto, somos firmes defensores de la Constitución y de su artículo 14, que dice que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por nacimiento, por raza, por sexo, por religión, opinión, etcétera. Otro día con más tiempo, si quieren, hablamos del racismo de alguno de los socios del Gobierno de Sánchez, por ejemplo, de los separatistas catalanes como Torra, de los separatistas vascos, herederos del furibundo racista y machista Sabino Arana. Sobre los discursos de odio, pues ahí no sé si nos vamos a poner de acuerdo, porque ustedes son los que nos acusan a nosotros de realizarlos y, sin embargo, pues somos los que soportamos agresiones en nuestros actos públicos, violencia y amenazas en nuestras mesas informativas. Sin ir más lejos, el pasado domingo en Estella fue agredida nuestra vicepresidenta de Navarra, María Estévez, por un demócrata también, un tolerante. El vandalismo también que sufrimos en nuestras sedes, en nuestras propiedades, a los que se nos niega hasta la mano cuando se nos nombra presidentes de una comunidad autónoma como en Castilla y León, a los que se nos pretende hacer un cordón sanitario como si fuéramos apestados y se nos estigmatiza y criminaliza habitualmente. A veces igual confunden ustedes la disidencia y el pensar diferente y el pluralismo político con los discursos de odio. De recibir odio y discriminación entendemos un poco, de verdad. En Vox estamos en contra de sembrar odio y discriminación. Ustedes, no lo sé. Pediremos el voto por puntos. Gracias. Gracias, señora Ranz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Camañes. Gracias, presidente. Pues la discriminación racial, el odio al diferente por su color de piel, por su raza, por su religión, por su costumbre, sus costumbres, lamentablemente, es una lacra que está presente en este siglo XXI. Y esto, que es algo obvio, que todos conocemos, la verdad es que es tremendamente preocupante, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde todos presumimos de ser una sociedad moderna, diversa y plural. Por lo tanto, señorías del Gobierno, ya les adelanto que mi grupo parlamentario votará a favor de la iniciativa que han presentado hoy en este Pleno y votará a favor de los 3 puntos que aparecen en la parte propositiva de su iniciativa. Se ha puesto ya de manifiesto a través de la portavoz de Podemos, la señora Carbonell. Yo creo que uno de los problemas en los que debemos hacer una profunda reflexión. Es cierto que la mayoría de víctimas que sufren racismo
no denuncian este tipo de agresiones físicas ni tampoco este tipo de violencia física que puedan sufrir, y esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación y del Odio. Y esto, que es un dato realmente preocupante, yo creo que si andamos un poco más nos encontramos con una realidad realmente no preocupante, realmente triste. ¿Por qué no denuncian las víctimas que sufren racismo? Pues hay muchas causas. Una de ellas, y la que de verdad preocupa, es que en muchas ocasiones ellas mismas terminan asimilando ese rechazo, asumen ese rechazo como algo normal. En otros casos existe miedo porque piensan que el sistema no les va a ayudar. En muchos casos conocen los derechos que tienen ante una denuncia, y en otros supuestos pues también no denuncian porque sienten verdadera vergüenza, porque se ha atentado hacia su dignidad personal de una manera flagrante y denunciable. Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos nosotros sí que creemos que debemos fortalecer todas las políticas, todos los sistemas, todos los mecanismos de acompañamiento y protección a todas las víctimas que sufran discriminación racial. Estas víctimas tienen que saber que en España contamos con una legislación, que las leyes están para cumplirlas, que existe un Código Penal que además cuando un delito está tipificado lo sancionan y castigan, y cuando no está tipificado como delito, estas víctimas tienen que tener totalmente interiorizado que cualquier discriminación hacia un ser humano por motivos raciales es una vulneración flagrante del derecho a la igualdad y a la justicia social. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, condenamos y rechazamos cualquier discriminación racial, y además también mostramos nuestro apoyo y solidaridad con todas las personas que la sufren o que hayan sufrido cualquier tipo de discriminación racial, tipo de delito de odio motivado por esta discriminación. Por lo tanto, como ya he adelantado, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos votará a favor de la iniciativa que han presentado. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Camáñez. Para fijar la posición sobre las enmiendas, señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Aceptamos tal y como está la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, hemos llegado a un acuerdo transaccional que haremos llegar a la mesa, que dice lo siguiente: reconocen los avances jurídicos y sociales en la inclusión, igualdad de trato y la no discriminación y el respeto a la diversidad, la labor y esfuerzo de la sociedad civil, de las organizaciones, asociaciones e instituciones que impulsan y promueven políticas integradoras que contribuyen a favorecer la participación de las personas en nuestra sociedad. Este punto será añadido a nuestra enmienda como punto número 2, moviendo los nuestros hacia abajo. El punto 2 quedará en el 3 y el 3 en el 4, y no aceptamos la votación por separada. Entiendo que todos ustedes son conocedores de lo que vamos a votar y les ruego que cuanto antes nos lo haga llegar a la mesa. Pues no aceptando esa votación por separado, se vota la iniciativa de forma conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, ningún voto en contra y 3 abstenciones. Por tanto, queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, simplemente para agradecer la inclusión de las propuestas, para garantizar vías seguras y para acabar con racismo institucional que pudiera haber, y para saludar el resultado de esta votación mayoritario en contra del racismo, de la discriminación y sobre todo clarificador también, señorías, muy clarificador. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox. Señor Arranz. Sí, gracias, señor presidente. Me van a permitir que les cite brevemente a Gabriel Rufián, que no creo que también sea de ultraderecha, porque si no ya me van quedando pocos. Señorías de la izquierda, tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y tenemos que empezar a militar en la utilidad. Los problemas de los aragoneses, señorías, no son el racismo, ni el fascismo, ni la homofobia, ni los discursos de odio. Lo que preocupa realmente a los aragoneses
y al resto de españoles es principalmente cómo llegar a fin de mes, cómo conservar su empleo, cómo pagar el recibo de la luz, del gas, de la calefacción y cómo poder comprar, llenar la nevera. Dejen tanto adoctrinamiento ideológico y bajen en la realidad. Sean útiles a los aragoneses y militen en la utilidad. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Junta Aragonesista, señora Martínez. Gracias, presidente. Simplemente por agradecer el voto favorable que ha recibido esta iniciativa y también la facilidad que se ha puesto por parte de los grupos enmendantes para poder conseguir un acuerdo y que saliera con el mayor respaldo posible. Y también para decir que es obligación de todas y todos construir y seguir construyendo sociedades mucho más democráticas, y para eso es imprescindible seguir velando por los derechos humanos. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Carbonell. Sí, muchas gracias, presidente. Por cortesía parlamentaria, agradecer a los grupos que han presentado enmiendas, pudiendo llegar a un acuerdo, así como el voto a favor del Partido de Ciudadanos, porque así se demuestra la democracia, con políticas y medidas necesarias para ayudar a la población más vulnerable. En cuanto a las señorías de Vox, les recuerdo que las personas más discriminadas, tanto en España como en Europa, son las personas de etnia gitana y las personas migrantes. Esta PNL dice a las víctimas que la apoyamos desde este Parlamento y que las instituciones colaboraremos para terminar con la discriminación y los delitos de odio, luchando de esta manera contra el racismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, señor Lagmens. Gracias, señor presidente. Pues agradecer que hayamos podido contribuir a la mejora de esta proposición no de ley. Para nosotros era muy importante incluir todo lo que conlleva la integración, las políticas de integración. Ya hemos dicho que las grandes discriminaciones raciales se producen por esa inmigración y, sobre todo, por no tener la capacidad suficiente como sociedad para la integración de las mismas, la integración social, cultural, política y, sobre todo, laboral. Esto creo que contribuye. Para nosotros hemos entendido claramente que esta proposición no de ley venía a ratificar una declaración internacional. Una declaración internacional, no era debatir, cuestionar o puntualizar cuestiones de la política actual y vigente de las políticas de igualdad. Por poner un ejemplo, se han puesto casos. Yo creo que no hay mejor oportunidad para celebrar una efeméride como esta, cuando es una declaración internacional que hace la Organización de Naciones Unidas. Evidentemente, cada grupo parlamentario en estas Cortes tendrá efemérides que celebrar y probablemente no lo compartiremos todos los grupos, pero esta era la ideal, el valor de esta proposición no de ley, que creo que ha salido reforzada, mejorada y, desde luego, que también destacar que ha tenido un consenso bastante aceptable con el mero hecho de que no haya tenido ningún voto en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lagüens. Por el Grupo Parlamentario Socialista, pues continuamos con el orden del día, con el debate y votación de la proposición no de ley número 133-22 sobre la implementación de medidas para paliar los efectos de la subida del IPC, los precios de la energía y las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre las empresas y familias aragonesas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación, señora Susín, y defensa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, hemos hablado ya mucho esta mañana de la situación económica y social de Aragón, hoy con la subida desbocada del IPC, la crisis de las materias primas por la invasión de Ucrania y todas las cuestiones que se están derivando de una situación económica ya insostenible para las familias, las empresas, los autónomos, las pymes, etcétera, etcétera. Y hemos visto también cómo ni el Gobierno de España hace nada, aparte de echar balones fuera, ni tampoco el Gobierno de Aragón tiene intención de hacer nada por aliviar la situación de empresas y familias. Los dos consejeros del ramo, tanto el de Hacienda como la de Economía, nos han dicho que estaban estudiando. Sánchez mira a Europa para que le solucionen los problemas y Lambán mira a Sánchez. Hoy, en este salón de pleno, hemos oído, ante las denuncias de esta situación insostenible que estamos viviendo en España, que la oposición es desleal, que la oposición genera incertidumbre y llegaremos a oír que la oposición es facha. Miren, el Gobierno de Aragón pretende que Madrid le mande más dinero, dinero que luego no saben gestionar,
vista la baja ejecución del presupuesto, de los fondos europeos y los 70 millones que iban destinados a ayudar a empresas y que de momento vamos a devolver a Madrid. Y pretende también el señor Lambán hacernos creer que la solución está en generar más deuda, en incrementar el déficit unos años más, pidiendo la prórroga de la suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria. ¿Y qué hace Sánchez? Pues mientras los países de nuestro entorno crean escudos antiinflacionistas, tomando medidas fiscales para reducir el precio de la energía, los combustibles o los fertilizantes, por ejemplo, como ya hace semanas hicieron Polonia, Francia, Portugal, Irlanda o Bélgica, hoy Alemania ha sumado nuevas medidas, Sánchez Castejón dice que va a llevar el tema a Europa, convirtiendo a España en el hazmerreír de Europa. Y dice que el día 29, como nos han dicho ustedes hoy en varias ocasiones, anunciarán medidas. Eso sí, mientras tanto, sigue haciendo caja a costa de los impuestos de los españoles, exactamente igual que el Gobierno de Aragón. Yo recuerdo con nostalgia, señorías, recordaremos con nostalgia esos tiempos en los que el señor Sánchez convocaba 2 consejos de ministros semanales. Claro que en esos momentos eran tiempos de bonanza donde podía anunciar gasto. Ahora espera un mes para tomar decisiones mientras la calle se le llena de fachas. Pobre Gobierno de España. Ahora resulta que los trabajadores, los autónomos, los agricultores, los ganaderos, los cooperativistas y los que van al súper a comprar leche y no hay se cabrean, todos esos son fachas que quieren fastidiar al Gobierno de España. ¿Qué tiempos aquellos en los que la calle la movía la izquierda? ¿Lo recuerdan, señorías? ¿Y los sindicatos? ¿Se acuerdan de los sindicatos cuando movían la calle? Lástima, señorías, que hayan cambiado las camisetas por las americanas. La calle tenía mucho más color y eso que el kilovatio hora solo estaba a 70 euros. Imagínense el trabajo que hubieran tenido ahora todos ustedes, los profesionales de las calles, con el kilovatio a 700 euros hora como estaban la semana pasada. Y mientras, el señor Sánchez, además de dar golpes de timón y de efecto en la política exterior, anuncia que se reunirá con los transportistas que no están en huelga. Oiga, lo de este Gobierno es de chiste. Aprueban una subida del salario mínimo sin que los empresarios, que son los que pagan, estén. Negocia al final de una huelga con los transportistas que no están en huelga. Y mientras les ofrece 500 millones de euros... Cuando les ofrece 500 millones de euros a los transportistas ahogados que no pueden más, cuando este Gobierno este mes solo en hidrocarburos y energía ha recaudado más de 3.500 millones de euros, pues mientras el señor Sánchez Castejón nos sale esta semana otra vez con eso de que le van a pagar la juerga a 400 euros a todos los que tengan que votar el año que viene en las elecciones municipales y autonómicas. Sus padres pagan impuestos y Sánchez Castejón les paga la juerga a sus hijos para que les voten o no el año que viene. En definitiva, señorías, se está produciendo la tormenta perfecta con el peor Gobierno que hemos tenido en este país. Y como medidas hay que tomar sí o sí, porque hoy son los transportistas o los taxistas y mañana serán los que cierren sus negocios y las familias ahogadas económicamente. Hemos presentado esta iniciativa, que básicamente se basa en que el Gobierno de Aragón rehaga los presupuestos de la comunidad, que baje impuestos, que recorte gastos, que ajuste los gastos a las expectativas reales de crecimiento y el estado de gastos a la situación real de la economía y de las necesidades de se deflacten las tarifas de los tributos, que se suspendan tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados por esta crisis y que se revisen todos los contratos de la Administración autonómica. Y además hay que instar al Gobierno de España a crear un fondo económico para todas las comunidades autónomas con el objeto de financiar los gastos que supongan la acogida de inmigrantes, a crear un mecanismo para agilizar la ejecución rápida y eficaz de los fondos europeos, a bajar el IVA hasta el nivel superreducido a los carburantes, a la electricidad y a las energías, como han hecho ya otros países europeos. Copien, como les dice el señor Campoy, y a deflactar las tarifas de los impuestos estatales ligados a la renta, al consumo y a las empresas. Acabo ya. Posiblemente estas medidas no serán la solución total a la escalada inflacionista y a la crisis de las materias primas que viene de Ucrania, pero sí contribuirá a paliar los problemas de la economía española. Estas son las medidas que hay que tomar, no otras.
Todo lo demás son excusas, balones fuera y una incapacidad manifiesta en la gestión por parte de una izquierda a la que veremos una vez más salir corriendo de los gobiernos para coger las pancartas. Ese día también veremos a los sindicatos. Concluya, por favor. Acabo ya. Porque hoy todos ustedes decían ustedes esta mañana que había que arrimar el hombro, como lo arrimaban ustedes, pero en la pancarta, cuando salieron corriendo de los gobiernos. Así que yo espero que tomen medidas, porque ahora, como diría la ministra Yolanda Díaz, ya no es tan chulo gobernar. Gracias. Gracias, señora Susín. Turno para el resto de grupos. Señor Sanz, por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidente. Señora Susín, la única que está cambiando de chaqueta es usted. Es más, me ha parecido, y le voy a decir que no voy a ser yo el que le va a poner verde, que se está poniendo verde usted sola. Y le voy a decir más. A mí me gustaría que en su turno de réplica nos explicase si realmente hemos oído en 3 ocasiones una carga furibunda contra las organizaciones de clase. Ustedes que aspiran a gobernar tienen que decir qué piensan de los sindicatos, porque sus socios de la bancada, los de allá arriba, sabemos lo que piensan, pero ustedes tienen que decirlo también. Por cierto, ayer no la vi y estaban los sindicatos en la calle exigiendo la bajada de los precios de la luz. Miren, señorías, las recetas no son sencillas, no lo son. Y, hombre, aventurarse a decir que la única solución posible es la que usted dice es tanto como aplicar siempre la misma receta independientemente cómo vayan las cosas. Porque usted hoy, desde el minuto cero de este pleno, desde el minuto cero, en lo que parece un combate de boxeo, de la mano de del resto de formaciones políticas del arco de la derecha y de la extrema derecha, ustedes han venido aquí con el mantra de bajar impuestos. Trazo gordo, además, señorías, trazo muy gordo, bastante zafio. Y previsiblemente, evidentemente, algo habrá que hacer en esa dirección, como se ha hecho. En algunos casos, incluso, ustedes votaban en contra, de hecho. Quiero decir que las incoherencias también hay que situarlas encima de la mesa cuando uno las hace. Y les voy a decir más. Miren, señorías, esta mañana le he hecho varias preguntas porque sabía que el debate iba a ser cruzado, iba a durar más de un punto, y no me han contestado. Y usted tampoco me ha dicho nada al respecto. O sea, ¿a usted le parece estupendamente bien que desfiscalicemos el país, pero que los beneficios y que la concentración de la riqueza siga estando cada vez más en menos manos? Eso le parece estupendamente bien. Y ante eso usted no quiere actuar. ¿A usted le parece muy bien que la luz hidroeléctrica cueste 3 euros producir el megavatio, pero que lo estemos pagando a precio de gas? Punto 1. ¿A usted le parece muy bien que la base antes de impuestos del gasóleo A en 2019 haya subido a 2022? Escúcheme, señora Susín, que le estoy preguntando. Fíjese, gasóleo A, datos de Hacienda. Lo otro que le he dicho del coste de la energía hidroeléctrica es de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿vale? Gasóleo A, 2019. Antes de impuestos, 57,8. Gasóleo A, 2022, hace una semana, la semana pasada, antes de impuestos, 112,5. ¿Sabe quién ha ganado ese 94% de incremento antes de impuestos? ¿Sabe quién? Esas empresas que ustedes protegen. Repsol, CAMSA, CEPSA, BP, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, le hago una pregunta, ¿usted quiere o no quiere intervenir sobre esos beneficios sobrevenidos, especulativos, que empobrecen a las clases trabajadoras, a los autónomos y a las pymes? ¿Quiere o no quiere intervenir? Y le pregunto también si sabe cuánto han crecido en ese tiempo los impuestos al gasóleo. Gracias. El Grupo Aragonés. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hilvanando con los comentarios que oía, naturalmente yo creo que en definitiva, más allá de esas medidas que el Gobierno de España esperamos como agua de mayo, anuncien el 29 de marzo y en las cuales, en definitiva, tendríamos que ser capaces de dar por lo menos
salida a gran parte de esas demandas, yo creo que voy a hacer un discurso parecido al que hemos hecho hasta ahora, y es que en este mundo globalizado en donde la PNL va alrededor de cómo paliar los efectos subida IPC sobre precios de energía y consecuencias de la invasión de Ucrania, que al final estamos hablando de tensiones globales, se tienen que tomar medidas naturalmente en el marco global. Nosotros defendemos que Europa debe marcar la senda a los Estados miembros y los Estados miembros nos marcarán la senda. Hace minutos estamos hablando ya de la Unión Europea con Estados Unidos está asegurando el suministro de gas durante 2 años para intentar minimizar el impacto de la dependencia de Rusia. Esto está pasando hace minutos. Es la única solución que tenemos. Ojalá en Aragón pudiéramos hablar del precio del gas. No es cosa nuestra, sino que estamos hablando de movimientos globales. Yo creo que eso es una muy buena noticia que pueden ver en los medios de comunicación y que estoy seguro de que servirá también para minimizar el impacto del precio de gas, por ejemplo. Más allá de ello, también en esa conferencia de presidentes, donde respaldamos ese tipo de medidas, en donde pedimos al Gobierno también de España en esas 8 medidas que naturalmente se traduzca en hechos. Hablamos de bajar el precio de la energía, del gas, de la electricidad y de carburantes, punto 1. 2, apoyar a los sectores y empresas más afectados, especialmente no solo a las grandes, también autónomos, pymes, etcétera. Reforzar la estabilidad de los precios en el punto 3. 4, garantizar los suministros. La noticia de hoy va en esa senda. 5, proteger la estabilidad financiera, muy importante también de cara a todas las empresas. 6, acelerar el despliegue de la recuperación económica a través del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Garantizar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad. En definitiva, medidas que esperemos que a partir del 29 de marzo empiecen a surgir efectos. Y vuelvo a decir, más allá que podamos hacer a nivel local, necesitamos ahondar a nivel europeo para que marque el rumbo a los Estados y a partir de ahí el resto poder hacer lo posible en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, como ya hemos expresado, creemos que es necesario que desde el Gobierno del señor Lambán se haga algo, se aporte algo ante la situación generada por la escalada de precios que se está produciendo en todos los bienes y servicios de la economía. Creemos, como hemos manifestado, que la respuesta a lo que está pasando no puede ser la inacción manifiesta de los gobiernos del señor Sánchez y Lambán. La escalada de precios no es consecuencia únicamente del conflicto Rusia-Ucrania. Como hemos expresado en la comparecencia de la consejera de Economía, los altos niveles de inflación eran previos a la invasión rusa. Todos los indicadores macroeconómicos ya anunciaban hace meses lo que ahora está ocurriendo. El problema hoy es grave, muy grave. Los altos precios de las materias primas de la energía ya se han trasladado a todos los sectores y a todos los productos. En general, a todos los bienes y servicios básicos y, por tanto, también a la cesta de la compra de todos los aragoneses. Las consecuencias las veremos en un menor consumo, una menor inversión y, por tanto, en un incremento del paro y la pobreza. Y un Gobierno responsable, con los datos conocidos de hace meses, ya habría hecho algo, pero no ha hecho nada. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un Gobierno formado por socialistas y comunistas? Pues efectivamente lo que está pasando, que el incremento de los precios les ha venido fenomenal para recaudar y esquilmar más aún a todos los españoles. El señor Lambán, que dice ser un díscolo del Gobierno del señor Sánchez, no le hemos visto quejarse a su secretario general de todo esto, ni le hemos visto proponer soluciones a la actual situación. Por el contrario, el señor Lambán calla, haciendo bueno el dicho de que el que calla otorga. Desde Vox no podemos estar más de acuerdo con el planteamiento de esta iniciativa, similar en muchos aspectos a la que presentamos nosotros posteriormente. Por todo ello, contarán con nuestro voto afirmativo. Y quisiera puntualizar que los transportistas, que llevan casi 10 días de huelga, los pequeños transportistas, mayoritariamente autónomos, son los grandes olvidados, los grandes perdedores, porque el Gobierno se ha reunido con el interlocutor equivocado, con las grandes patronales del sector que no habían convocado el paro ni representaba a los camioneros participantes en las protestas. ¿Y qué es lo que hacen ellos?
literalmente dicen: no tenemos ninguna prisa porque parados gastamos mucho menos que si trabajásemos. Lógicamente, la desgracia es que tampoco ganan dinero. Gracias. Gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario de Chunta. Gracias, presidente. Pues en algo tenía usted razón, señora Susín. Hemos hablado ya tanto esta mañana que poco más que decirle. Pero aún así voy a ser capaz de apostillarle un par de cosas. Uno, sus soluciones que plantea usted aquí hoy son tramposas y se lo volveré a demostrar. Y por otro lado, usted está en contra de que los jóvenes accedan a la cultura. Eso es lo que le pasa siempre al Partido Popular, que la cultura ni es prioritaria ni es necesaria. Y por otro lado, señora Susín, para denostar a los sindicatos y hasta Vox, ustedes tienen que hacer otra cosa si de verdad se creen que son un partido de gobierno. Y en cuanto a las propuestas que usted hoy nos plantea, ¿con qué estimaciones hacemos el nuevo presupuesto? Señora Susín, usted que sabe tanto y que ya por octubre del año pasado vaticinaba que iba a haber una guerra en Ucrania. Porque usted en ningún momento vaticinó que los que las estimaciones económicas iba a ser por una guerra. Era porque a usted no le gustaba el techo de gasto que se proponía, porque la IREF, y usted lo sabe, señora Susín, sí que avalaba las estimaciones económicas. Así pues, creo que el primer punto que usted plantea no tiene ningún sentido. Y por otro lado, ante otra crisis que ocurrió con la aparición de la COVID, usted planteaba lo mismo y ninguna de sus comunidades autónomas gobernada por ustedes rehizo el presupuesto. En cuanto al punto número 2, que se bajen los impuestos de nuevo, los tributos cedidos a la comunidad autónoma. ¿Tenemos capacidad para bajar el IVA? ¿Qué sería? ¿Cómo se deflactaría? Usted está pidiendo que se rebajen los impuestos que afectan a la riqueza. Así pues, señoría, su propuesta tampoco nos sirve. Revisar todos los contratos de la Administración. Evidentemente, ya se lo ha explicado el señor consejero, y hay algunos que se pueden adelantar y otros que no. Y, por cierto, ¿por qué ustedes no quieren intervenir para cambiar, para modificar el precio real del kilovatio de la electricidad? Porque ustedes simplemente se dedican a proteger a los que más tienen. Y en cuanto a instar al Gobierno de España, pues mire, ¿cómo lo hacemos esto? Porque si se crea un nuevo fondo autonómico, que yo sí que quiero, no solamente para la guerra de Ucrania, sino para muchísimas cosas más, el Gobierno de España tendrá que seguir recaudando, y si ustedes proponen que no, me explique a mí cómo va a hacer o cómo va a repartir a las comunidades autónomas. Así pues, señora Susín, le ha quedado muy bien el discurso, igual que esta mañana para los suyos, pero usted es mucho mejor que todo esto y no siga mintiendo a la gente. Gracias, señora Martínez. Un poquito de silencio viene hasta bien. El Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Bueno, como bien se ha dicho, la comparecencia de esta mañana prácticamente se ha basado en esta iniciativa, con lo cual el consejero ha contestado pormenorizadamente a las preguntas o las propuestas que se planteaban. Centrándonos en la primera, en cuanto a rehacer el presupuesto de la comunidad autónoma, sorprende, por lo menos a sabiendas de lo mucho que conocen ustedes de cómo funciona un presupuesto y además de lo que ya ha pasado en esta legislatura. Esta legislatura ya el primer presupuesto que se aprobó se tuvo que adaptar a una nueva situación, la pandemia, y se hizo. Es decir, hemos demostrado que sabemos, que conocemos los mecanismos que existen, con lo cual no hace falta hacer un nuevo presupuesto, hace falta adaptarlo. Ustedes han pasado, como decían esta mañana, de ayudas, 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 con su nuevo líder seguramente a recortes, 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 porque ustedes lo que nos piden es que hagamos lo que hicieron ustedes contra la crisis, no lo consiguieron en el principio de la legislatura y tampoco lo van a conseguir ahora. No vamos a abandonar, como hicieron ustedes, a las empresas y a las familias como forma de gestión de crisis. Seguiremos trabajando para acompañar desde lo público.
Igual es mejor que hagan ustedes el presupuesto en aquellas comunidades autónomas o donde gobiernan que no lo tienen, antes de decirnos a nosotros que hagamos otra nueva ley, otro nuevo presupuesto. La verdad es que la comparecencia del consejero ha desgranado las propuestas, como he dicho, y las propuestas que traen ustedes son o casi ninguna, o poco trabajadas, o sin efectos reales en la economía real, como ha quedado claro. Mezclan a sabiendas, porque conocen perfectamente los pormenores de cada una de las frases que dicen, mezclan autonómicos, estatales, tipos de impuestos, si son de aquí, si son de allá, si afectan a unos, si no afectan a otros, porque no les interesa explicar, no les interesa que la gente sepa en qué consiste el sistema impositivo, no les interesa un debate real sobre el sistema impositivo español. Lo único que quieren es mentir y cabrear y meter fango, que es lo que llevan haciendo toda la legislatura y ahora más. Repiten mantras falsos, como que pagamos más que nadie, cuando saben perfectamente que somos uno de los países con menos impuestos ligados a los carburantes, por ejemplo, ni más ni menos que el puesto 26 de 31 de toda Europa, y por eso los otros que tenemos por delante, los 25 que tenemos por delante, sí tienen margen para bajarlos, porque están muy por encima del sistema recaudatorio que tenemos nosotros. Saben que eso es así y no obstante siguen mintiendo. Nosotros casi no tenemos impuestos a los carburantes, sí que tenemos a la electricidad y prácticamente a la contaminación. Y ustedes siguen diciendo que el Estado se forra cuando saben que perfectamente no hay un señor Estado que se forre, sino que esto va a otra forma de trabajar. Es un discurso peligroso y mentiroso. Hacen tabula rasa también adrede, metiendo a todo el mundo en el mismo saco, y no es buena idea, no es buena idea, y ustedes lo saben, hacer trazo gordo, porque no es lo mismo bajarle los impuestos a quien sí que le afecta la crisis que a quien se beneficia de una crisis, porque saben que el dinero ni se crea ni se destruye, cambia de manos. Son conscientes y aún así prefieren pervertirlo y no seguir. Igual habría que hablar más del modelo energético, la política energética del PP, que es la causa de todo esto. Yo también me cabreo y me sigo cabreando, y me acuerdo de ustedes, me acuerdo de Rodrigo Dato, de Soria, de Rajoy, de los peajes, del IVA, de todo lo que ustedes hicieron con la energía, que es lo que hoy hace que se haya multiplicado por 100 la factura eléctrica. Así que, por supuesto que me cabreo, por supuesto que sigo llevando la camiseta y por supuesto que seguiré denunciando en cada oportunidad que tengamos que hoy estamos pagando las políticas energéticas del Partido Popular, y seguramente mucho tenga que ver con esas puertas giratorias que todo el mundo conoce. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Gracias, presidente. Bueno, quizá lo más interesante que he oído en lo que llevo escuchado es eso de que el dinero ni se crea ni se destruye, porque está muy bien, y habría que convencer a algunos miembros del Gobierno que creen que se puede crear dinero a través de la máquina. Así lo hacen en diversos tuits, ¿no? Pero es cierto, no se crea dinero imprimiendo dinero. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo. Bien. El diagnóstico de la PNL, la verdad que lo comparto totalmente. Es decir, tenemos problemas, bueno, no hay que ser un lince, no hay nada más que mirar alrededor, lo digo por mí, y por lo tanto se ve que hay problemas, se detectan enseguida, ¿no? Y que hay una necesidad de actuar urgentemente, y que el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, debe de tomar algunas medidas, algunas en consonancia con las medidas de la Unión Europea. Tenemos un entorno, ya lo hemos hablado esta mañana, de inflación que procede mucho antes de la crisis ucraniana, que se había ahí larvado a lo largo de un año y medio y que ha venido pues, desatándose a lo largo del 2021, pues una situación francamente complicada que ha ido a más como consecuencia pues, de la crisis ucraniana y posteriormente de lo que son la subida de los precios de la factura energética. El contexto económico es realmente complicado. Bien, pero no comparto las medidas, la clínica que aporta la PNL, especialmente en su punto número 1, por lo que le pediría si por favor se puede votar por separado. Es decir, vamos a ver, no podemos estar cambiando el presupuesto cada vez que pueda haber una oscilación en los ingresos presupuestarios. Es decir, la técnica presupuestaria conlleva internamente ya una serie de técnicas para hacer una adaptación. Es decir, tenemos las modificaciones presupuestarias, tenemos las inejecuciones, tenemos las generaciones de créditos que algunas también se habrán producido como consecuencia de los nuevos fondos. Es decir, no podemos hacer un nuevo presupuesto cada vez que hay una determinada variación en la posibilidad de las previsiones, porque además habría que estar haciendo cada trimestre presupuestos. Por lo tanto, no comparto este punto 1, yo no lo puedo votar. Sí
Sí que le votaré los otros apartados, es decir, porque, bueno, no tanto por la finura de su planteamiento, sino por la filosofía, ¿no? Es decir, es cierto, pues por ejemplo, un fondo económico, sí, debería de haber un fondo económico, pero ayer, por ejemplo, la Unión Europea habló de la creación de un fondo europeo de 500 millones para solucionar determinados problemas de las personas más vulnerables en Europa. No sé cómo se va a conjugar, ni sé cómo se va a desarrollar, pero sí, está bien, habrá que hacer un fondo económico y tendrá que repartirse en España y dentro de España en todas las comunidades autónomas. Ajustes de IVA, bueno, pues yo llevo luego una PNL y esta mañana me ha explicado de que sí que debe hacerse ajustes en el IVA y también es una recomendación de la Comisión Europea. Por lo tanto, se harán. Y no solo eso, sino que el propio Gobierno de España las ha hecho ajustando temporalmente el IVA en la electricidad. Es decir, que tampoco es un mantra que no se pueda nombrar, que es que ya lo ha hecho el Gobierno. Y, por lo tanto, lo tiene que mantener más tiempo y aún puede aplicar con mayor intensidad esas rebajas fiscales. Y en cuanto a la deflactación de las tarifas, pues bueno, yo estoy de acuerdo, en alguna ocasión he traído alguna PNL en ese sentido, pero bueno, la deflactación está pensada más bien para las tarifas progresivas, no para los impuestos porcentuales, porque no tiene sentido, ¿eh? Pero bueno, todos le pediría si, por favor, el punto 1 se puede votar separado y los otros puntos juntos y en su momento pues ya procederé. Muchas gracias. Gracias, señor Saz. El Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente. Señorías de Vox y del PP, pero qué narices de patriotismo, ustedes que tanto hablan de patriotismo, de defender la bandera, ¿qué tipo de intervenciones hacen ustedes para defender a su país, para defender los intereses de nuestro país en Europa? ¿Por qué hablan de falsedades respecto de este país, de lo que los demás hacen y dejan de hacer? ¿Por qué cometen esas manipulaciones y esos cambios de discurso hablando de que los demás países han tomado medidas cuando es falso que los demás países han tomado medidas? La mayoría de países han tomado las mismas medidas que se van a tomar aquí. Esos países que ustedes dicen que han tomado medidas, las han tomado de boquilla porque se empezarán a aplicar el día 1 de abril, como puede suceder aquí. ¿Qué tipo de medidas han aplicado hasta ahora en otra serie de países? En Francia. En Francia, ¿sabe lo que sucede, señora Susín, por ejemplo, a día de hoy, esta semana? Que ahí están los pensionistas manifestándose en las calles de su gobierno, entre otras cuestiones porque no se han aplicado las actualizaciones conforme al IPC en ese país, cosa que aquí sí que ha hecho este Gobierno socialista. Por tanto, no vendamos tan mal nuestro país en Europa, que luego sucede lo que sucede. Dicho esto, señorías, la situación es grave para muchos de nuestros ciudadanos y empresas. Tras 2 años de convivencia imprevista y desafiante con un virus mundial y cuando se adquiría, lo decíamos anteriormente, cierta velocidad crucero en la recuperación de nuestras economías, volvemos a encontrarnos de nuevo con grandes obstáculos en el camino, esta vez por la escalada de costes en las materias primas, amplificados por las derivas geopolíticas de dictadores con capacidad de desordenar el status quo mundial. Fue imprudente, señorías del PP, escúchenme bien, señorías de Vox, fue imprudente el gobernador del Banco de España, alguien que yo creo que es ajeno a todo tipo de controversia aquí, que ustedes pueden considerar de izquierdas y demás, fue imprudente al decir a finales de enero, cuando la inflación estaba casi en el 7%, las siguientes palabras, y abro comillas: la espiral alcista de los precios en España, máximos en casi 3 décadas, se irá moderando en los próximos meses hasta despedir el año incluso por debajo del 2%. Esto lo decía el señor gobernador del Banco de España. Debería dimitir el señor gobernador. No tiene técnicos, no tiene profesionales adecuados para llevar a cabo sus previsiones de inflación para el año 2022 en enero de este año. Y centrándome en su PNL, señora Susín, debo destacar lo siguiente, porque me parece esclarecedora y hasta cierto punto acertada en alguno de sus párrafos. Los primeros seis párrafos, por ejemplo, desde luego son descriptivos, no hay nada que decir. Pero sigo más adelante, que es el quid de la cuestión. Las afecciones, dice, a día de hoy son notables pero imprevisibles. Completamente de acuerdo con usted, señora Susín. Como usted dice, en cierto modo imprevisible. Comunidades autónomas le falta también Europa, completamente de acuerdo, señora Susín, y se van a tomar para compensar la inflación mercado laboral y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. Por supuesto, ¿ustedes creen, eso sí, que con algunas de las medidas que ustedes quieren poner en práctica se garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos? Que ya sabemos de este cuento cómo se acaba, señorías. Y luego lo de
rehacer los presupuestos, aquí estará el señor consejero de Hacienda, que se lo ha repetido por activa y por pasiva en comparecencias, en intervenciones, en debates presupuestarios. Pero si casi no se depende de la previsión de crecimiento económico para una comunidad autónoma a la hora del capítulo de ingresos. Si hablamos de los de aquí a 2 años, igual quizás podemos abrir un debate, pero para los de este año, señora Susín. Y luego le digo una cosa, ¿en qué quedamos, señorías del PP y señorías de Vox? ¿En qué quedamos? ¿Que la inflación nos viene bien para llenar las arcas del Estado y de esa manera podemos tener muchos recursos, o que el consumo va mal y la recaudación va a bajar? ¿Para qué los vamos a rehacer? ¿Para incrementar ingresos o para disminuirlos? No me queda claro con sus intervenciones si van... Concluya, por favor. Por un lado, acabo ya, señor presidente. Y por último, dicen en la PNL que no les parece suficiente o oportuno las medidas que explicaba el señor Lambán en esa cumbre de presidentes sobre el tema de la mayor financiación, mayor senda de déficit de las comunidades autónomas o un fondo especial. ¿Va a votar el señor Feijóo, a día de hoy creo que todavía presidente autonómico de la Comunidad Gallega, va a votar el señor Feijóo, el futuro señor presidente, el señor Mañueco, el señor Moreno Bonilla, en contra de esas medidas si se llegan a tomar y poner en práctica? O si a lo mejor fueran rechazadas, ¿quién haría banderas? Gracias. ¿Quién haría banderas de esas medidas, señorías del Partido Popular, que nos conocemos? Por supuesto, votaremos. Muchas gracias, señor Galeano. Señora Susín, se ha solicitado votación por separado del punto 1 y el resto de los puntos. ¿Lo acepta? Sí, aceptamos la votación separada. Perfecto. Entonces, se hará en 2 votaciones. Primero votaremos el punto 1 y luego el punto 2, 3, 4 de forma conjunta. ¿De acuerdo? Votamos, pues, el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 19, en contra 46 y ninguna abstención. Por lo tanto, decae el punto número 1. Pasamos a votar los puntos número 2, 3 y 4 de forma conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 31, en contra 35, ninguna abstención. Por lo tanto, decaen también los puntos 2, 3 y 4. Finalizada la votación, explicación de voto. Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín. Gracias, presidente. Agradecer a los grupos que han apoyado la iniciativa o parte de la iniciativa. Señora Martínez, déjeme a mí los 400 euros en mi bolsillo, que ya le pagaré yo los videojuegos a mi hijo. O, en todo caso, pagaré el 105% que ha subido la fruta. Cosa, señor Sanz, que de su ministro de Consumo no he oído absolutamente ninguna palabra. Ni una sola palabra. Señora de Santos, fíjese, el nuevo líder, que decía usted, recorta tanto, pero no ven que las mentiras tienen las patas muy cortas. Recorta tanto que ha sacado 4 mayorías absolutas y les ha borrado a ustedes del mapa en Galicia. Y señor Galeano, yo ya sé que el argumentario de hoy del Pignatelli era la sobreactuación, como estamos viendo en todos y cada uno de ustedes. Pero fíjese, son tan egocéntricos, y me duele decirle esto a usted, señor Galeano, son ustedes tan egocéntricos que confunden país con gobierno. Y afortunadamente, Sánchez no es España. Gracias. Gracias, señora Susín. Señor Galeano. Señora Susín, desde luego no le tienen que doler prendas para dirigirse a mí en esos términos. Por supuesto, también le digo que no sé si en su partido habrá marionetas políticas. Le puedo garantizar que aquí de marionetas políticas cero, pelotero. Y mire, parafraseando a Albert Camus, que decía aquello de que, lo voy a rectificar un poco en algunas de sus palabras, quizás los socialistas dudamos en cuanto a las medidas que habrá que aplicar. Ejercemos un debate que yo creo que es lógico durante estos días para saber cuáles pueden ser las medidas más eficaces para esta grave crisis a la que nos enfrentamos, como ha sucedido, por ejemplo, en el gobierno alemán, en donde también ha habido un debate para llegar a esas medidas. Pero lo que le puedo decir es que estamos absolutamente seguros, tanto este gobierno como el gobierno central,
de cuáles son las medidas que jamás aplicaremos. Y esas son las que ustedes, por ejemplo, tomaron en anteriores crisis, que, por cierto, llegaron a cuadrar el círculo, llegaron a aplicar medidas que provocaron más desigualdad, más déficit y peores servicios públicos. Seguro que nosotros no seguiremos ese camino. Gracias, señor presidente. Gracias. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 135-22 sobre la cultura de bienvenida presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para lo cual, señora García, para su defensa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Traemos aquí una proposición no de ley que parte de un presupuesto básico y previo. Ese presupuesto básico y previo es que, en primer lugar, estamos sufriendo en Europa y en el mundo unos flujos migratorios de personas que o bien huyen de la guerra o que por conflictos socioeconómicos se ven obligados a irse de su país. Por otro lado, eso supone un coste añadido a los países que reciben a estas personas, pero por otro lado hay que ver que a la vista de la baja natalidad que tenemos en Europa y de problemas como la despoblación que sufren regiones de nuestra propia comunidad autónoma, podemos considerar estos flujos migratorios como una oportunidad para acabar con la despoblación y para acabar con la baja natalidad que, como he dicho, asola a Europa y también asola a nuestra comunidad autónoma. Estos flujos migratorios, estos migrantes y estos refugiados, precisamente con esta invasión de Ucrania, han sufrido la migración en nuestro país un repunte exageradísimo. Todos sabemos y tenemos cifras en las manos que muchos de estos refugiados están recalando en España y más en concreto en nuestra comunidad autónoma. Se habla ya de más de 1.300 refugiados que ya están en Aragón, muchos de ellos niños, y esperamos muchos más. En principio se hablaba de 6 millones de refugiados ucranianos, ahora se está hablando ya de casi 12 millones de refugiados ucranianos. Hasta ahora, la sociedad española, la sociedad aragonesa, ha demostrado una solidaridad sin límites. Entidades locales, entidades sociales, particulares, han acudido con sus vehículos cargados hasta las fronteras a llevar alimentos a las fronteras de Polonia y de Rumanía y a traerse refugiados ucranianos a España y a Aragón. Y estos ucranianos, estos refugiados, los tenemos ya en nuestra comunidad autónoma. Y tenemos un protocolo básico. Es verdad que se han establecido determinadas medidas. Hablaban las noticias de hoy de ese centro de coordinación que se va a poner en marcha. Sabemos que estos menores que vienen están escolarizados. Se ha establecido un trámite de regularización específico y especial, donde están colaborando las diversas comisarías de la Policía Nacional para otorgar a estas personas el estatus de refugiado, que les den la posibilidad de tener un permiso de residencia y un permiso de trabajo, con lo cual van a tener un acceso a poder trabajar y van a tener un acceso a todas aquellas prestaciones sociales, incluida educación, sanidad, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos ya ese flujo migratorio que lo tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y si ustedes han hablado con algunas de estas personas que vienen de una guerra, que vienen porque han defendido la libertad de su país y que no les ha quedado más remedio que venir a España, muchas de ellas mujeres con sus hijos que han dejado a sus maridos en el frente, todos ellos te hablan de volver a su país. Pero lo cierto es que volver a su país ahora mismo va a ser muy complicado y probablemente en mucho tiempo. Las ciudades están destruidas. No hay casas, no hay colegios, no hay infraestructuras, con lo cual fácilmente estas personas no van a estar aquí de paso y no se les va a tener que facilitar unos recursos transitorios, sino que tenemos que pensar en algo mucho más permanente, en algo duradero en el tiempo. Por mucho que ellas quieran volver, estas personas, muchas de ellas, no van a poder volver. Y además a esto hemos de añadir que en un momento dado, cuando la invasión termine, probablemente haya muchas reagrupaciones de aquellos hombres que se han quedado en el frente y que vuelven, aquellos hombres que no les han dejado salir y que vuelven junto con sus familias.
De eso se trata esta PNL, de establecer un proyecto llamado la cultura de la bienvenida. Esta PNL va más allá. No estamos hablando de lo de ahora, de lo transitorio. Estamos hablando de lo que ha venido para quedarse, de lo que a lo mejor es permanente, de qué recursos le vamos a dar a estas personas. Y esta cultura de la bienvenida tiene dos partes muy diferenciadas. Por un lado, la posibilidad de que se establezcan una serie de protocolos que faciliten a estas personas todo tipo de prestaciones, todo tipo de asistencia que necesiten y que precisen, en coordinación con las entidades locales y con los agentes sociales, facilitándoles además desde el primer momento una de las cosas más fundamentales, que es traductores, porque sin entenderse es muy difícil poder llevar una vida en España y en nuestra comunidad autónoma. Esa sería la primera parte de lo que se llamaría el proyecto de la cultura de la bienvenida, y la segunda parte de ese proyecto de la cultura de la bienvenida son planes de sensibilización y lugares de encuentro, que las personas de Aragón entendamos a la gente de Ucrania, que la gente de Ucrania entienda a las personas de Aragón, que compartamos tradiciones, costumbres y que nos sepamos entender unos a otros. En definitiva, lo que se trata es de dar una solución a largo plazo, lo que se trata es de establecer puentes, porque esta situación, como vengo a decir, va a durar y va a durar en el tiempo, y además va a afectar a muchas personas, y debemos de evitar lo que muchas veces no conseguimos evitar, que la realidad vaya por delante de la actuación. Actuemos antes de que la realidad nos supere. Muchas gracias. Gracias, señora García. Se han presentado 3 enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda número 1, que la presentan los grupos que apoyan al Gobierno. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Gracias, señor presidente. Creo que compartirán conmigo que si algo caracteriza a nuestra tierra es que, además de ser una tierra de pactos, Aragón es una tierra de acogida y de convivencia. Hace más de 3 décadas que Aragón inició su andadura hacia lo que hoy somos, una comunidad diversa en la que nuestros vecinos y vecinas proceden de diferentes países y culturas, contribuyendo con su esfuerzo y su trabajo a construir el Aragón de oportunidades, el Aragón del presente, el Aragón del futuro. Hoy el foco mediático, es cierto, lo estamos viendo a lo largo del día en este pleno, el foco mediático está puesto en las personas que huyen de la invasión de Ucrania por parte de Putin. La llegada de estas personas a nuestros pueblos es una realidad ante la que desde el Gobierno de Aragón, desde las entidades sociales, desde las entidades locales, en definitiva desde la sociedad aragonesa, se está reaccionando con rapidez, con muestras de solidaridad desde el minuto 1 y poniendo a su disposición desde el Gobierno de Aragón todas nuestras infraestructuras y recursos. Esta capacidad de reacción ante la emergencia humanitaria es posible porque tenemos larga experiencia en acogida de personas inmigrantes y refugiadas, una experiencia que también está muy consolidada en los programas para favorecer la convivencia. Por ello, sinceramente, la iniciativa que propone hoy Ciudadanos nos sorprende. Nos sorprende significativamente porque no sé si conocen, creo que no, después de escuchar la intervención, ahora estoy segura de que no, que fuimos la primera comunidad autónoma en tener un protocolo de coordinación para la acogida de personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, impulsado desde el Gobierno de Aragón, con 3 fases, de las que yo ahora no hablaré, pero que recomiendo que se las miren. 3 fases que van desde la acogida a la inserción laboral, cuando las personas así lo desean y quieren quedarse a vivir en nuestro país. El protocolo es el marco donde se coordinan las acciones dirigidas a la atención a las personas que están llegando y dan respuestas a muchas de las cuestiones que se han planteado en la iniciativa. Efectivamente, desde Educación se escolariza a los menores contando con ese centro de aragonés de educación intercultural, y esto también es posible porque hay protocolos que ya existen para escolarizar a los alumnos que llegan con los cursos iniciados, o desde Sanidad se gestiona la asistencia sanitaria, la tarjeta sanitaria y también la asistencia hospitalaria. Desde las entidades locales y los vecinos vemos cómo se están volcando con las personas que están llegando a nuestros municipios, una realidad que seguro conocen sus señorías, aquellas que tienen responsabilidad municipales, y desde los servicios sociales se trabaja para dar respuesta a esas necesidades de las personas que llegan. Con las entidades encargadas de la protección internacional, porque la protección internacional es un estatus regulado por la ley y las comunidades autónomas tenemos nuestras obligaciones al amparo de esa ley. Y lo cierto es que si la acogida es prioritaria, no lo es menos. Efectivamente, el trabajar por hacer realidad la inserción laboral y social para favorecer
la integración de estas personas. Creo que la decisión de la Unión Europea por habilitar ese permiso de protección nos lo va a facilitar. Las personas pueden continuar con sus vidas, aunque esta injusta invasión les obliga a hacerlo en otro lugar. Señorías de Ciudadanos, compartimos algunas de las cuestiones que han dicho. Se vienen haciendo desde hace muchos años, como ya le decía. En otras no estamos tan de acuerdo, como es la propuesta de que sean las entidades locales las que escolaricen a los menores. Creemos que la educación está muy reglada en nuestra comunidad autónoma. Tampoco en que en los ayuntamientos tengamos economías de supervivencia. Su exposición de motivos, lo cierto es que habla poco de las necesidades de las personas ucranianas, pero sí que muestra un desconocimiento total del medio rural. Por ello, entenderá que hayamos planteado una enmienda con la que le pedimos al Gobierno que continúe trabajando en la línea que lo viene haciendo desde hace muchos años, apostando y poniendo en valor la convivencia intercultural y acogiendo a las personas. Por nuestra parte, nada más. Esperamos, sinceramente, que nos acoja esa enmienda y poder, en este caso, votar a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell, desde el escaño. Sí, muchas gracias, presidente. Pues, como hemos comentado, le hemos presentado una enmienda que mejora su redacción y contempla el espíritu de su PNL. Desde Podemos lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. No podemos dejar que ninguna persona, independientemente de su procedencia, sufra las consecuencias de una guerra. Debemos ser valientes y generosos en estos tiempos, ayudando en todo lo que sea posible. No podemos olvidar que las personas que están huyendo lo han perdido todo. Están conviviendo aquellas que no han podido escapar todavía malamente en condiciones deplorables. En cuanto al tema concreto de su PNL, este Gobierno ha abierto las puertas a todos los refugiados ucranianos y se han puesto medidas para que las personas que vengan se sientan como en su casa. En concreto, por citar algunas, ya se han dicho, medidas sanitarias para que puedan acceder a la sanidad pública, medidas educativas, procediendo a la escolarización de los menores para que estos puedan seguir sus estudios, medidas sociales con ayuda de alojamientos, así como un presupuesto que se ha puesto a disposición del Comité de Emergencias de Aragón. Desde el Gobierno se han realizado diversas reuniones para establecer protocolos de actuación ante la inminente llegada masiva de refugiados ucranianos, en colaboración y coordinación con las entidades especializadas en este ámbito, así como con el resto de departamentos implicados. Porque, como decimos, estas personas que vienen llegan en muchas ocasiones con lo opuesto y debemos tener la obligación de poder facilitarles las cosas para que se encuentren mejor en esta tierra, que se ha volcado con todas las administraciones, instituciones y la población en general, con un pueblo que está siendo masacrado con un déspota sin ningún miramiento. Algunas ONGs también ya han alertado de la posibilidad de mujeres y menores que caigan en manos de mafias y en la trata de seres humanos. Este grupo estamos muy preocupados por esta situación. La situación de vulnerabilidad que se enfrentan las mujeres refugiadas se multiplica el riesgo para ser víctimas de trata de personas. Hablamos también de mujeres que migran en situación de pobreza repentina y de niños y niñas que han salido de su país sin sus familias. Eso provoca que la trata sea una realidad muy peligrosa a la que tenemos que hacer frente. Por ello, valoramos de forma muy positiva que desde el Gobierno de Aragón se vaya a establecer un protocolo de coordinación al respecto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Oficina de Extranjería y la Fiscalía para garantizar la protección del interés del menor. Porque para este Gobierno siempre le ha preocupado ayudar a toda persona, pero sobre todo a los más vulnerables. Igualmente indicamos que la solidaridad con el pueblo ucraniano ha sido una muestra de lo que este país y esta región está dispuesta a dar. Y es importante que la coordinación de la solidaridad se realice desde las instituciones. Por lo dicho, hemos presentado una enmienda que esperemos que acepten. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carbonell. Por el Grupo Parlamentario de Xunta, señora Las Obras. Gracias, presidente. Bueno, pues, señora García, ya han explicado las parlamentarias que me han precedido la enmienda que se ha presentado y hoy nos trae usted una PNL para poner en marcha un proyecto, el de Cultura de Bienvenida, junto a agentes sociales y entidades locales para que se ponga en valor la solidaridad aragonesa con una serie de medidas. Y si algo ha quedado demostrado es que Aragón ha sido y es solidario, porque cuando hablamos de solidaridad estamos hablando del lado más humano de las guerras o invasiones. Últimamente nos están llegando muchísimas imágenes, historias y noticias que nos dan la idea de la crisis humanitaria que se está viviendo en este país
país desde que se inició la invasión por parte de Rusia. Miles y millones de refugiados que han huido a todos países y lo peor de todo es que seguirá aumentando y se ha convertido en la mayor crisis humanitaria en las últimas décadas de Europa. La invasión ha arruinado las vidas de todas las personas, sus familias, su futuro y su esperanza, y han tenido que huir de ese país. Y lo que queda claro también es que los que se quedan allí están pidiendo a gritos que se callen las armas para que pueda llegar la ayuda humanitaria. Tras la invasión a Ucrania, Aragón ha demostrado ser solidario con muchísimas muestras desde las comarcas, ayuntamientos, Gobierno de Aragón y de muchos aragoneses y aragonesas, y sin olvidarnos de las organizaciones sociales dedicadas a estos colectivos. La solidaridad se extiende desde las grandes ciudades hasta los municipios más pequeños, que allí es donde pueden encontrar trabajo, escuelas y sobre todo paz. Esa paz hasta que termine la invasión y quizás, quién sabe, cuándo podrán volver a su país. Así que, aparte de las instituciones, son muchas las personas que quieren ayudar, muchas las personas que quieren abrir sus casas para acoger a mujeres y a menores. Desde Utrillas, pasando por el Club Deportivo Teruel, desde Sabiñánigo, Zaragoza, Ontinar del Saz, han abierto sus casas porque cuando se sale de una guerra o de una invasión se necesita una vivienda. Aragón ha tramitado papeles exprés a casi 600 refugiados. Ha recibido más de 1.300, se han escolarizado a más de 80 menores, pero también tienen asistencia sanitaria desde el minuto cero. Para finalizar, decir que la protección a las víctimas de una guerra o invasión es un imperativo de toda la sociedad, que pasa por asegurar la subsistencia y mantenerse en el tiempo, porque desconocemos cuánto tiempo va a durar esta invasión y siquiera sí que podrán volver a su país. Es necesario canalizar y coordinar toda la solidaridad porque siempre será poca aunque llegue a borbotones. Toda ayuda es necesaria y solo juntos podremos ofrecer soluciones duraderas a esas personas que huyen de una invasión. Gracias, presidente. Gracias, señora Sobras. El Grupo Aragonés. Señora Peirad. Muchas gracias, presidente. Pues bueno, señora García, hablamos de un tema que nos ocupa y nos preocupa, yo creo que a todos los que formamos este arco parlamentario y, cómo no, a este Gobierno de Aragón. Y tal es así que usted sabe que existe un protocolo de acogida. No voy a explicar de nuevo la enmienda presentada porque ya ha sido explicada por las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Aragón, como bien se decía en otras intervenciones, es una tierra solidaria y acogedora que desde el primer momento se ha puesto a trabajar para ofrecer, en el marco de nuestras posibilidades, toda la ayuda posible ante la situación que vive Ucrania. Desde el momento de la invasión todos somos conocedores de las diferentes actuaciones que se han ido llevando a cabo, entre las que se encuentran, y algunas ya las han dicho otras compañeras, reuniones con ministerios, reuniones con delegaciones de gobiernos, reuniones internas con diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, Comité Autonómico de Emergencias, en fin, toda una serie de actuaciones. Y también todos conocemos que el pasado 1 de marzo la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales participó junto a sus homólogos del resto de comunidades autónomas en una reunión para abordar la crisis humanitaria que se vive en Ucrania y el papel de España en la acogida de estos refugiados, que yo creo que usted y yo ya lo hemos hablado, va a ser complicado. Así como también sabemos que el 4 de marzo se activó por primera vez en la historia la Directiva 2001/55 del Consejo de 20 de julio de 2001 relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en el caso de afluencia masivas de personas desplazadas. Nosotros entendemos que, dada la situación que nos aborda, siendo una situación excepcional, desde el Gobierno de Aragón se están siguiendo las actuaciones correspondientes y por ello entendemos que, de aceptar ustedes nuestra enmienda, votaremos a favor de su iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirad. Se han presentado otras dos enmiendas, las número 2 y 3, presentadas por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Para su defensa, señor Sanz. Gracias, presidente. Decía hace unos días Luis García Montero, refiriéndose a la empatía momentánea con el drama migratorio puntual que estamos viviendo, que corremos el riesgo, y esta mañana también se aludía a ese concepto, de caer en la piedad líquida. Yo les quiero hacer una pregunta, porque es interesante aprovechar este debate para circunscribirlo en el ámbito de lo que propone el mismo debate. Si estamos hablando de la cultura de bienvenida, si estamos hablando de las personas que necesitan refugio y asilo, quizá la primera cuestión sería intentar responder a bote pronto, permítanme la expresión, a la siguiente pregunta. ¿Sabemos cuántas guerras hay ahora mismo activas a nivel internacional?
Es una buena pregunta, ¿verdad? No. Decenas de ellas. Alguna de ellas cerquita también. Miren, hoy, hace 5 horas exactamente, señor García, un cayuco desaparecía con 47 personas intentando cruzar de Mauritania a Canarias. Las familias pedían auxilio y que se intensificasen las labores de búsqueda. Hoy, dramas humanos que escapan de situaciones muy complejas. Y en ese sentido, Izquierda Unida plantea 2 iniciativas para intentar que esta iniciativa no tenga un carácter limitante que la convierta en esa piedad líquida, cuando no en una actitud hipócrita ante lo que dice defender. Y yo creo que eso es interesante, y en ese sentido hay que recordar también que muchas de las personas no llegan en situación legal, señora García, que obtienen aquí el estatus D. Y que eso hay que quitarlo de la PNL, si queremos que la PNL responda al interés que dice perseguir. Y también hay que reconocer que todas esas víctimas de conflictos que escapan, en muchas ocasiones no tienen la facilidad en sus países de origen para decir quiero salir y quiero asilarme. Algunas sí, interesadamente y políticamente, porque se ha hecho de esto uso político. Y no tenemos que hacer uso político, tenemos que incardinar cualquier acción en esta materia en los derechos humanos y en la normativa internacional. Y por eso la segunda propuesta que hace Izquierda Unida también persigue que seamos conscientes de la situación de cientos de miles de personas que han huido, y no por gusto, como los 47 personas que hoy están en el Mediterráneo, o sea, en el Mediterráneo, sí, en el mar, esperando ser rescatadas, no huyen por gusto, huyen por necesidad. Por lo tanto, por supuesto que con Ucrania, esta mañana mismo aprobábamos una iniciativa en el marco del debate de la PNL presentada por la señora Orós, que instaba al Gobierno de Aragón a desplegar todas las acciones necesarias precisamente para decir esto que usted está diciendo. Ya le han dicho, desde los grupos que le han presentado la otra enmienda, que se está trabajando como se está trabajando y qué es lo que hay que hacer. Y estamos de acuerdo en eso. Pero tenemos que demostrar que lo nuestro hoy aquí es algo más que piedad líquida, cinismo o caridad. Y yo espero de ustedes que apoyen esta enmienda. Gracias, señor Sanz. Turno para los grupos no enmendantes. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón. Gracias, señor presidente. El curso de la guerra de Ucrania es impredecible, pero lo que ya es una realidad es que cientos de miles de ucranianos, ya la mayoría mujeres y niños, están dejando su patria en busca de refugio. Según algunas previsiones, este éxodo se podría incrementar hasta sumar varios millones de personas y se podría prolongar en el tiempo. España es un país solidario. Por eso en Vox estamos seguros de la buena acogida que los españoles están deseando ofrecer a todas aquellas personas que huyen de la guerra. Llegada de refugiados ucranianos que debe ser organizada y coordinada entre todas las administraciones públicas con el fin de facilitar los trámites para poder acceder a los servicios que el Estado va a poner a disposición durante su estancia. Sin embargo, esta iniciativa de Ciudadanos es muy genérica y va muy en la línea de los defensores del multiculturalismo, no estableciendo netas diferencias entre refugiado e inmigrante. Vox está en contra de la política de puertas abiertas, que ha permitido la entrada en nuestro territorio de centenares de miles de personas sin ningún tipo de control. El resultado es una sociedad en la que se van diluyendo nuestras costumbres y tradiciones y que no se enriquece con la llegada de nuevas personas procedentes de otras culturas porque, lejos de integrarse, mantienen sus propias tradiciones, costumbres, incluso leyes, hasta el punto de que segundas o terceras generaciones de inmigrantes no se sienten españoles. Para Vox, la inmigración debe ser legal, controlada y adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación. Y en ningún caso debe ser la alternativa al invierno demográfico que vivimos en Europa. Señorías, la mayoría de las refugiadas ucranianas que están llegando a España lo hacen con lágrimas en los ojos. Salir de su país no ha sido una opción y a día de hoy la práctica totalidad de ellas está deseando poder volver a su país y reunirse con sus maridos
y a lo mejor también con sus padres, que a lo mejor son ya muy mayores y no han querido abandonar el país. Esa es la realidad, no es una opción de trabajo por lo que vienen. Por lo tanto, aunque es cierto que la llegada de refugiados puede temporalmente mejorar la situación en algunas localidades de nuestro Aragón despoblado, no confiemos la resolución de los problemas del medio rural a esta llegada de refugiados por un año, prorrogables a 3 más. Para Vox, la única forma de hacer frente a la despoblación pasa por una reindustrialización del país, un apoyo al sector primario, una mejora de las infraestructuras, de la conectividad y, sobre todo, de políticas de apoyo a las familias, a la natalidad y el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Votaremos en contra de la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. El Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto de la PNL, nos parece bien, evidentemente, plantear que se desarrolle una cultura de bienvenida de los refugiados. La votaremos a favor. También se dice en la PNL que se involucre a las entidades locales. Están ya muy involucradas. Muchas veces es inevitable que estén involucradas, porque al final llegan a nuestros municipios en Aragón y al final el primer recurso que tienen más cerca, más a mano, es el propio ayuntamiento o los alcaldes. Y lo hacen además encantados, porque aunque no sea su competencia directa, sí que entienden que es su responsabilidad. Y hablando de competencias, sí que quiero plantear el tema de los refugiados, en este caso refugiados de aluvión, como están viniendo por consecuencia del conflicto de Ucrania. Hay un reglamento europeo que dice que evidentemente tiene que haber un fondo, que Europa genera un fondo para financiar los costes que esto tiene, porque no podemos olvidarnos de que esto tiene unos costes reales y que ese fondo pues, se va a crear. El Gobierno de España ha derivado, aquí al menos en Aragón, principalmente la responsabilidad de gestionar estos temas a ACCEM, a una ONG. Y, bueno, es decir, evidentemente dice que tampoco faltará el dinero. Supongo que esperando, como pasa con otras cosas, ¿verdad?, el 29 de marzo en otros temas, supongo que esperando a que llegue el dinero de Europa. Mientras tanto, quienes sí que les están recibiendo, acogiendo y con los brazos abiertos y pues asumiendo el coste que esto conlleva son las entidades locales. Muchos de nuestros alcaldes nos estaban transmitiendo el otro día que están costando decenas de miles de euros a las arcas municipales, que lo hacen encantado porque entienden que aunque no sea su competencia directa, sí que es su responsabilidad y están poniendo dinero y están adelantando dinero. Y uno se plantea, bueno, y la Comunidad Autónoma de Aragón, que al final pues es la que tiene la competencia en acción social, la que tiene la competencia en educación, la que tiene la competencia en sanidad. Y la señora Zamora, cuando ha salido aquí, ha dicho que Aragón ha sido la primera comunidad autónoma que ha desarrollado un protocolo para educar a los niños ucranianos, para acoger en la educación. Y es cierto, hay muchos niños aún, y esto se lo digo, muchos niños aún ucranianos que están sin escolarizar en este mismo instante en el que estamos hablando. En Aragón quedan muchos niños aún sin escolarizar. En ese protocolo, y eso no lo ha dicho usted, lo que les dice a los centros escolares es, sí, acojan ustedes, pero asúmanlo con los presupuestos y los medios que ya tienen. Eso es lo que dice el protocolo, ese primer protocolo, la comunidad que más rápido ha hecho un protocolo. Pues eso es lo que le están diciendo a los centros escolares, que asuman con los medios que tienen a esos niños ucranianos que tienen que escolarizar. Y tienen aún muchos niños por escolarizar. Y en acción social. En acción social están asumiendo ahora mismo los costes directos de muchas de estas, de alojar a los refugiados ucranianos, los ayuntamientos. De la comunidad autónoma, una vez más, están diciendo, oiga, que los ayuntamientos vayan pagando y vayan adelantando el dinero, que ya veremos cómo lo resolvemos. Y lo están adelantando muchos de los ayuntamientos están adelantando dinero que no es su competencia directa, responsabilidad. Así que, una vez más, estamos viendo un ejemplo de cómo la Comunidad Autónoma de Aragón invita y quienes pagan son las entidades locales. Gracias. Gracias, señora Ledesma. Señora García, para marcar su posición sobre las enmiendas. Gracias, señor presidente. Bueno, en respecto a las enmiendas planteadas por el Gobierno, por el cuatripartito, se plantea una enmienda de modificación que sustituye el texto completo que forma parte de la PNL. Nosotros habíamos comentado la posibilidad de que esto fuese una adición, un punto más.
sigue manteniéndose el cuatripartito en la postura de que sea una enmienda de modificación. La verdad es que esta enmienda de modificación es que no puede sustituir, no la aceptaremos porque no puede sustituir a todo el conjunto de lo que se pide en la PNL. Contempla algún aspecto, por eso le ofrecíamos la posibilidad de una adición, porque sí que mejoraría el texto en su caso, pero claro, sustituir todo el texto por esta enmienda lo dejaría raquítico. Con lo cual no la vamos a aceptar en el sentido que ustedes la proponen. Y respecto a las dos enmiendas de Izquierda Unida, la verdad es que, señor Álvaro Sanz, me parece un debate muy interesante el que ha propuesto, pero yo creo que debería ser motivo de otra proposición no de ley donde debatiésemos en conjunto lo que es el tema de la inmigración o de la inmigración. No voy a aceptar sus dos enmiendas, lo hemos hablado también. Usted está donde está y yo estoy donde estoy y tenemos distintas formas de ver las cosas. Muchas gracias. Entiendo pues que se vota la iniciativa tal como se ha presentado. Pues entonces comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos. Votos a favor 28, en contra 38 y ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha iniciativa. Explicación de voto. Izquierda Unida. Sí, señor Sanz. Señora García, el debate no lo ha propuesto Izquierda Unida, el debate lo ha propuesto usted sobre la cultura de bienvenida. Pero es que la cultura de bienvenida no entiende de fronteras, acaso entiende de actitudes para recibir a aquellas personas que vienen de fuera. Y al final usted ha elegido piedad líquida y un poco, permítame la expresión, también de hipocresía. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Vox, Grupo Chunta, Podemos, Ciudadanos. Señora García. Sí, bueno, simplemente por cortesía, aquellos que nos han votado, el Grupo Parlamentario Popular que nos ha votado a favor, darle las gracias. Y sí que quisiera darle las gracias a las manifestaciones que he oído de muchos de los portavoces, entre otros de portavoces que forman parte del cuatripartito, que la verdad es que en su discurso, no al final en cuanto a su votación, pero es un discurso coincidía mucho con lo que se venía a decir en esta proposición no de ley. Gracias en concreto a estos portavoces. Muchas gracias. Gracias, señora García. Partido Popular, señor Ledesma. Pues una pena que no hayan querido aceptar que se añada la enmienda como un punto extra en la PNL, porque hubiera quedado más completa, pero al final les puede el no ver y el no querer aceptar desde la oposición que se puede trabajar y mejorar. Y al final se le ve una vez más en esto el plumero al Gobierno de Aragón, que es el que siempre invita, pero al final hace pagar la cuenta a otros. Gracias, señor Ledesma. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Señor Ledesma, no lo sienta tanto. La portavoz de Ciudadanos ha explicado muy bien que ya hemos hablado y el por qué no le hemos llegado a un acuerdo. La iniciativa era suya, la enmienda mía, no lo sienta usted. Lo que sí que le invito es a tomar un café y a hablar de protección internacional, porque me ha dado la intención de que tiene un profundo desconocimiento de lo que significa. Y siendo usted lo que es y en la profesión en la que se maneja, debería conocer algo más dónde están las competencias y qué es la protección internacional. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 136-22 sobre la mejora de la accesibilidad de nuestra comunidad, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Para su defensa, señor Sanz, tiene la palabra. Bueno. Señorías, algo tan sencillo como poder salir a la calle si eres mayor o tienes problemas de discapacidad, de movilidad, pues bueno, al final, si no tienes un ascensor es un problema que imposibilita y mucho la vida cotidiana y que aboca en no pocos casos a la soledad. Esta realidad, a pesar de ser profundamente clara, tremendamente relevante y estar diagnosticada una y otra vez, pues requiere actuaciones que siguen desarrollándose con una lentitud, pues bueno, cuando menos preocupante.
Bien, Izquierda Unida lo que plantea con esta iniciativa, que como ven no va de impuestos, ni va de precios de la luz, ni va de cosas domésticas, pero muy importantes para el bien. Les ruego bajen un poquito el bienestar de buena parte de nuestra población, especialmente esa población mayor y con discapacidad. Bueno, pues esta iniciativa lo que intenta es situar esas dificultades para el acceso, la accesibilidad a la vivienda, alguna de ellas, y tratar de plantear propuestas pues, para mejorarlas, esa accesibilidad, superando alguna de las dificultades que a día de hoy nos encontramos. En primer lugar, hay una dificultad que depende de cómo gestionamos y que tiene que ver con la fragmentación, con la falta de transversalidad en la aplicación de políticas que inciden sobre este asunto, pero que al estar dispersas en diferentes departamentos y en diferentes ámbitos competenciales, administraciones municipales, autonómicas, pues en muchos casos esa realidad impide que avancemos debidamente. Punto 1, punto 4 y punto 6 de la iniciativa persiguen este fin. En el primero de ellos, lo que planteamos no es otra cosa que complementar el diagnóstico sobre accesibilidad, que tiene que contemplar esa planificación integral, ese plan de acción integral de personas con discapacidad, curiosamente aprobado ayer. Entonces, incorporar a ese diagnóstico sobre accesibilidad el resultado del trabajo que se hizo en la estrategia del mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente es necesario un mapa que integre todas las necesidades en materia de discapacidad y, como bien saben, muchos mayores pueden tener problemas de movilidad, pero no son personas con discapacidad reconocida y, por lo tanto, están al margen de ese plan de acción y de esa estrategia, ese diagnóstico planteado en el Plan de Acción Integral de las Personas con Discapacidad aprobado ayer. Punto 1. Por lo tanto, seguimos con ese asunto de la transversalidad, con el punto 4, que propone generar un grupo de trabajo pues, específico que se encargue de plantear transversalmente visión, seguimiento y propuestas de acción, medidas, porque el no tenerlo ha implicado que esto no se impulse debidamente. El punto 6 lo que plantea es instar al Gobierno de la Nación a seguir avanzando precisamente en lo referente a la regulación de la propiedad horizontal. Ha habido avances, evidentemente, en periodo democrático ha habido avances, pero de momento necesitamos seguir avanzando porque son insuficientes para garantizar la accesibilidad y su mantenimiento pues, de las personas mayores con discapacidad para el acceso a su vivienda, ¿no? El segundo punto habla de plazos para realizar ese diagnóstico integral sobre accesibilidad pendiente desde hace ya muchos años, desde el 2010 creo recordar, y un diagnóstico que debe incorporar también las actuaciones pendientes en materia de vivienda. Nos preocupa que el diagnóstico, y por eso aludimos en este caso concreto también al ámbito de lo privado, se centre solo en las actuaciones que hay que hacer en las instalaciones y en los ámbitos públicos. Por lo tanto, es importante proponer ese plazo y proponer el impulso de ese diagnóstico cuanto antes por el retraso que lleva. El punto tercero de la iniciativa habla de apoyo financiero a las entidades locales porque son ellas las responsables, según la Ley 5/2019 de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, en su artículo 51, de hacer esos planes de accesibilidad. Pero saben, señorías, que aquí hay una complejidad importante y también una pues falta de recursos para este menester que creemos que es importante. Tenemos la oportunidad de aprovechar parte de los fondos europeos, que alguna de ellas ya va dispuesta a este menester, pero sea con ese mecanismo financiero, sea con otros, lo que debemos hacer es comprometernos como Gobierno de Aragón e impulsar de la mano de los ayuntamientos esta cuestión, ¿no? Y por último, señorías, y acabo ya, el punto número 6 lo que plantea son mejoras en el actual sistema de ayudas, de subvenciones del Gobierno de Aragón para incrementar la cobertura financiera, actualmente en un 40% de la obra, y facilitar también una cuestión que nos parece fundamental. Miren, hemos debatido mucho sobre simplificación administrativa. Y esto, por ejemplo, facilitar la gestión conjunta de las subvenciones para una misma materia, para una misma actuación, cuando son posiblemente concurrentes, pues debería de ser una medida de agilización y de simplificación administrativa muy útil, muy práctica y real, que incidiría directamente, y en este caso de forma absolutamente literal, en las condiciones de vida de sectores, de colectivos pues mayores, con problemas de movilidad o personas con discapacidad. Esa es la propuesta que Izquierda Unida plantea en este pleno y esperemos el voto favorable a la misma. Gracias. Gracias, señor Sanz. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox. Señor Arranz, para su defensa. Gracias, señor presidente. Vox es un partido con clara vocación social y por ello nos alegra realmente que traigan iniciativas de este tipo.
Iniciativas que defienden los derechos, especialmente de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que tienen problemática de movilidad o que tienen los achaques lógicos de la edad, ¿no? Personas de edad avanzada. Esta iniciativa aborda el tema de la accesibilidad, que para Vox tiene mucha relación, guarda mucha relación con la libertad, con la dignidad y con la justicia social. Uno no es libre si no puede acceder a muchos lugares o edificios públicos o privados, si ha de depender de terceras personas para ejercer su libre derecho a libre deambulación, si se encuentra encerrado en su domicilio a causa de dificultades objetivas para salir a la calle. Hablamos de accesibilidad y de eliminar barreras arquitectónicas de edificios públicos y privados, del interior de los propios domicilios. Leía el otro día que el 26% de los aragoneses con movilidad reducida tiene problemas para desenvolverse en su propia vivienda. Eso tiene que ser muy duro. También hablamos del tema de los transportes, de las comunicaciones. La dignidad de las vidas precisa de unas condiciones y recursos mínimos que garanticen sus derechos y libertades más elementales. La justicia social ha de enfocarse para eliminar diferencias, para favorecer y ayudar a los más vulnerables, a esas personas a los que la vida se lo ha puesto un poco más difícil o aún mucho más difícil a veces, ¿no? La cuestión de mejorar y facilitar la accesibilidad está interiorizada en nuestra sociedad, creo, y es parte de esa cultura de la inclusión. Y el valor y el velar por los más vulnerables, mayores discapacitados, dependientes, todo ello se ha abordado y plasmado en nuestra legislación de ámbito estatal y de ámbito autonómico. La Ley 3/97 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación, la Ley 49/60 de propiedad horizontal con sus múltiples modificaciones, que han buscado en esta materia de suavizar esos trámites y requisitos en cuanto a mayorías necesarias para realizar las obras oportunas de accesibilidad en las fincas. También la Ley 5/19 de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, así como las ordenanzas municipales y las normativas más técnicas. Apoyaremos esta iniciativa que nos trae hoy Izquierda Unida, porque es social, porque es positiva, porque aporta y porque redunda en beneficio de las personas más vulnerables, más necesitadas, con ese déficit de movilidad o por ser beneficiosa para nuestros mayores. A Vox nos da igual que la firme Izquierda Unida. La apoyaremos igualmente, no como hacen a veces ustedes, por cierto. Si bien proponemos una enmienda de modificación que entendemos aporta al fin último compartido, creemos que aclara o aporta algo y no desvirtúa nada. Sustituir el punto primero de la propuesta con el siguiente texto alternativo. Elaborar un análisis de las necesidades de accesibilidad para adecuar los entornos a las exigencias normativas con descripción técnica específica de cada actuación, memoria económica y cronograma de actuación, para lo que se realizará un diagnóstico integral sobre accesibilidad en el plazo máximo de 3 meses. Muchas gracias. Gracias, señora Herranz. Turno ahora para los grupos no enmendantes. Grupo Aragonés, señora Peirat. Muchas gracias, presidente. Pues, señor Sanz, ya le adelanto que el Partido Aragonés votará a favor de su iniciativa y la vamos a apoyar porque coincidimos con usted en la importancia de la necesidad de mejorar la accesibilidad de nuestros edificios, tanto públicos como nuestros edificios privados. En una sociedad tan envejecida como lo es la nuestra sociedad aragonesa, especialmente en el medio rural, la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestros mayores y para aquellos aragoneses que cuenten con algún tipo de dificultad con motivo de su discapacidad es y debe de ser un objeto y un objetivo básico de las administraciones, que tenemos la obligación de atender estas necesidades y mejorar su calidad de vida. Dicho esto, creemos que es la acción coordinada de todas las administraciones la que debe abordar un asunto de esta envergadura y que requiere de un esfuerzo inversor excepcional. Usted nos solicita en su proposición no de ley actuaciones urgentes como son la elaboración de un mapa de identificación de los edificios que precisen actuación, el diagnóstico integral sobre la accesibilidad para antes del próximo verano, y me consta que se van a hacer todos los esfuerzos para alcanzar estos objetivos que usted solicita. Como bien sabemos, este esfuerzo habitualmente realizado por el Departamento de Vertebración del Territorio cuenta en estos momentos con la aportación extraordinaria de la Administración central, en el que se designan ayudas directas para realizar actuaciones de accesibilidad universal en materia de vivienda.
y la adjudicación a la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de 30 de diciembre de 2021, de una subvención que permitirá abordar también dichas actuaciones que consideramos necesarias. Por ello, y dadas las circunstancias y la valoración positiva que hacemos de este esfuerzo, nuestro grupo, como ya le he dicho al inicio de la intervención, votará a favor de su iniciativa. Nada más y muchas gracias, presidente. Gracias, señora Piedad. Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. Gracias, presidente. Debatimos sobre mejora de la accesibilidad en viviendas. Para que se vea la importancia que se da en el Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón al fomento de la rehabilitación en materia de accesibilidad, se ha concedido ayudas en los últimos años por importe de 45 millones de euros, con los planes del 2013 al 2016, más la prórroga del 2017, y con el último plan se ha permitido mejorar la accesibilidad a 15.173 viviendas en todo Aragón. En cuanto a la iniciativa, si hablamos de los dos primeros puntos, según el último censo de la edificación, tanto en Aragón como en el resto del Estado español, solo alrededor del 22% son edificios de viviendas accesibles, que es una cifra muy baja. Un censo que se elabora cada 10 años, el próximo se publicará este año 2022. Un mapa quizás sería bastante complejo y no aportaría más información relevante, ya que las obras de accesibilidad son las más comunes, por lo que el diagnóstico evolucionaría más despacio que la realidad. Muchos más efectivos serían los estudios por zonas, partiendo de los datos estadísticos e integrándolos en los planes y estrategias que se están desarrollando ya en algunos municipios, por lo que estamos de acuerdo en realizar esa identificación, esperando la publicación de los datos del Censo de Edificación y Vivienda este año 2022, que elabora el INE, como así se ha hecho en otras ocasiones. En cuanto al punto 3, sobre el impulso de los planes de accesibilidad, es una competencia de la Administración local. Allí el Gobierno de Aragón podrá colaborar con información y asesoramiento con el departamento competente, que es el de Administración local. Sobre la creación del grupo de trabajo, el punto 4, sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas, el Gobierno de Aragón participa en la mesa de accesibilidad en el marco del protocolo suscrito entre el Gobierno de Aragón y CERMI. El anterior protocolo terminó en 2020, la mesa se vio afectada por la pandemia. Se espera que se retomen todas las mesas cuanto antes, que se trabaje en ese nuevo protocolo en el que ya está trabajando desde Ciudadanía. En ese marco tienen que funcionar la mesa o los grupos de trabajo. En cuanto a las subvenciones, si nos referimos al punto 5, se encuentran en preparación por parte del Departamento de Ciudadanía una próxima convocatoria. Por último, en cuanto al punto 6, instar al Gobierno de España a realizar las modificaciones legales necesarias. Estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, y dado que compartimos lo que dice esta iniciativa, algunas medidas que pide ya se están haciendo, están en desarrollo o se van a hacer y están planificadas, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Gracias, señor presidente. Ya le adelanto, señor Sanz, que mi grupo parlamentario comparte lo que plantea usted en esta iniciativa y que, por lo tanto, votaremos a favor. Como dice en la exposición de motivos, hay normativa suficiente que establece las acciones y medidas necesarias que hay que llevar a cabo para garantizar esa accesibilidad a todas las personas y que está bien reflejado en la normativa autonómica en la Ley 5/2019. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de las políticas palanca, exactamente la número 8, plantea una nueva economía de los cuidados y políticas de empleo y, concretamente, el objetivo 8 del componente 22 está dirigido a promover la accesibilidad universal en todos los ámbitos donde existen barreras que impiden la participación plena de todas las personas en condiciones de igualdad, y especifica en la descripción de la inversión que ésta se orientará a mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral, perspectiva que debe implicar sin duda a la vivienda. Como bien recoge también en su exposición de motivos al Real Decreto 1100/2021, elaborado desde el Ministerio de Servicios Sociales de la Agenda 2030, que preside la ministra Belarra y que recoge estas políticas palanca, también se establecen allí las ayudas que corresponden a las comunidades autónomas, ayudas directas, para desarrollar todas estas actuaciones de inversión y entre ellas van dirigidas a nuevos proyectos territoriales,
para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores con discapacidad y o en situación de dependencia. Aragón le corresponden 1.650.000 euros. Creo que lo que usted plantea en su iniciativa va totalmente en la línea con lo que se viene trabajando tanto desde el ámbito autonómico y desde el ámbito estatal desde la gente de Podemos y, por lo tanto, votaremos a favor de su iniciativa. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Hortas. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, trae usted una iniciativa. La verdad es que nuestro grupo parlamentario pues, siempre ha mostrado una especial sensibilidad en temas relativos a la accesibilidad de personas con dependencia. Hemos presentado algunas iniciativas, esta misma legislatura, la accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad. La pasada legislatura, mi compañera Susana Gaspar pues, presentó una para la adaptación de los centros hospitalarios y sanitarios, pero usted centra sobre todo esta iniciativa en un problema que nos parece fundamental y es la vivienda. Fundamental porque es un derecho fundamental y además es cierto que se está viviendo pues, un drama en algunas ocasiones con personas mayores, personas que tienen, como usted bien ha dicho, problemas de movilidad y que actualmente pues, se encuentran literalmente muchas veces encarceladas o encerradas en sus propias casas. Domicilios antiguos, personas, como bien digo, que están encerradas en casa por no poder pues simplemente a lo mejor por no disponer de un ascensor en su comunidad y esto mismo ya lo recogía la estrategia del mayor, lo identificaba, pero desde luego tampoco había algunas medidas que quizás deberían ser más concretas y sobre todo más ambiciosas. La ley de propiedad horizontal aclara que deben ser las comunidades las que afronten estos costes, pero obviamente pues, las comunidades no son un ente etéreo, sino que está formado por los vecinos. Y en ocasiones las rentas de todos esos vecinos pues, impiden a lo mejor solucionar estos problemas porque simplemente a lo mejor no pueden afrontarlo. Además, también nos encontramos en ocasiones en que estas personas mayores pues, se encuentran en viviendas rurales y que a lo mejor no tienen ni siquiera vecinos, sino porque son viviendas unifamiliares. Las entidades públicas, desde luego, tienen que ayudar y facilitar a solucionar estos problemas y, además, acompañar a estas personas, porque muchas veces a lo mejor necesitan incluso asesoramiento para poder solucionarlo. Por ejemplo, la Consejería de Vertebración optó por una solución cuando estaba en la Dirección General de Urbanismo. Cuando hablamos de los planes generales de ordenación urbana, lo solucionó subvencionando el 100% del Plan General de Ordenación Urbana y, además, haciendo el acompañamiento técnico, con lo cual el éxito, digamos, ha sido bastante importante en esas convocatorias. Sí que me gustaría hacer una enmienda, señor Sanz, ya que en el punto 3 pues usted habla de viviendas particulares y es cierto que en ocasiones, pues como usted bien sabe, hay viviendas, sobre todo en municipios pequeños, que no solo son particulares, sino que pueden ser de las propias comarcas o de la Diputación, de los municipios. Entonces me gustaría añadir que además se incluyan las actuaciones sobre edificios de viviendas particulares y de propiedad pública, como bien le digo, porque en ocasiones esto es lo que sucede. Simplemente resumir que algo estaremos haciendo desde las administraciones mal cuando nos encontramos con personas mayores con este problema y que literalmente están encerradas en su casa y no pueden salir a la calle. Por lo tanto, tenemos que aportar soluciones. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa. Gracias, señor Hortas. Grupo Parlamentario Popular, señora Sáenz. Gracias, presidente. Señor Sanz nos trae una iniciativa de impulso con la que exige al Gobierno de Aragón que aplique y desarrolle la legislación aprobada para mejorar la accesibilidad de personas mayores y personas con discapacidad. En definitiva, que se garantice el derecho de accesibilidad a estas personas mayores y personas con discapacidad. Por supuesto que votaremos a favor de esta iniciativa en todos sus puntos, porque de poco sirve legislar y crear instrumentos adecuados para proteger a las personas mayores y a las personas con discapacidad si no se aplican, se desarrollan y, sobre todo, si no se financian adecuadamente. Este grupo parlamentario le pide al Gobierno de Aragón que realice acciones reales para ayudar a las personas vulnerables, como son personas mayores y personas con discapacidad. Estamos habituados a ver muchas veces muchas de las iniciativas de este Gobierno que se quedan en un simple titular de prensa, pero la ejecución y gestión de los planes que anuncian es escasa. Tenemos el ejemplo del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad 2021-2024, que fue aprobado justamente ayer.
Si la legislación que existe sobre accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte, de comunicación, cualquier tipo de barrera no se desarrolla y se aplica adecuadamente, termina abocando a las personas mayores y a las personas con discapacidad a un mayor aislamiento y soledad, con el consiguiente deterioro como personas. El Gobierno de Aragón tiene la obligación de garantizar el derecho a la accesibilidad a todas las personas mayores y a todas las personas con discapacidad. Y para eso se requiere de un desarrollo legislativo de planificación, coordinación, gestión, dotación económica y empuje político. Vemos claramente la inacción del Gobierno de Aragón para garantizar los derechos de accesibilidad a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Se deben cumplir las leyes. En el caso de la discapacidad es del año 2019. Se aprobó por unanimidad y 3 años después ni se ha desarrollado ni se ha comprometido presupuesto. La ley exigía elaborar en el plazo de 1 año el diagnóstico para identificar los edificios no accesibles y también lo exigía la estrategia del mayor. Estas cuestiones todavía no se han llevado a cabo. Toda esta inacción, donde no se solucionan los problemas de accesibilidad con los que se encuentran las personas mayores o las personas con discapacidad, las aboca, como he dicho, a un mayor aislamiento y soledad con el consiguiente deterioro. El Gobierno de Aragón debe garantizar el derecho de accesibilidad, debe dar ese impulso. También se debe dar impulso financiero a los planes de accesibilidad de las entidades locales y no solo de las viviendas particulares, sino de los edificios públicos. Desde las administraciones se debe dar ejemplo, se debe garantizar la accesibilidad a la administración, a aquellas personas con limitaciones. Y respecto del grupo de trabajo, pues ya existe una mesa técnica de accesibilidad del Gobierno de Aragón. Está claro que se debe potenciar e impulsar sus trabajos. Apoyaremos su iniciativa, señor Sanz, independientemente de que acepte o no la enmienda de voto. Muchas gracias. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabes. Muchas gracias, presidente. Señor Sanz, ya le avanzo que el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley, entre otras cosas porque hacía mucho tiempo que no había un Gobierno en España y un Gobierno en Aragón que trabajaba tanto en vivienda. Y fundamentalmente en 2 aspectos. Yo es que, señora Sainz, cuando le he escuchado, la verdad es que no sé realmente en qué mundo viven. Se lo digo de verdad, porque hay 2 líneas en las que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón están trabajando de forma clara. Uno es la accesibilidad y la otra es la energía, la eficiencia energética en las viviendas. Por tanto, la verdad es que la definición que usted ha hecho o la reflexión que usted ha hecho no coincide absolutamente nada con todo el trabajo que se está haciendo en materia de vivienda, no solo con los fondos europeos, que también, sino con ese nuevo plan estatal de vivienda que se está discutiendo con las comunidades autónomas y se está ejecutando. Y también es verdad, yo le recomendaría que mirara, que analizara la inversión que se ha producido en los últimos años, desde el año 12 en materia de accesibilidad, insuficiente, no me cabe ninguna duda, pero la importante que se ha hecho, pero le digo sobre todo la que se ha hecho en estos últimos años. Y creo que también es importante, aunque coincido en ese sentido con el señor Sanz, que probablemente habrá que profundizar y que habrá que reforzar esta materia. Pero hay fundamentalmente, le decía, 2 aspectos en los que se está trabajando, o les decía que se está trabajando en 2 aspectos, la accesibilidad y la eficiencia energética. Y en ese sentido, en materia de accesibilidad, habrá que hacer también una reflexión de un concepto que tenemos que empezar a valorar también en materia de accesibilidad para personas mayores, personas dependientes, personas con situación de discapacidad. Y no es otra cosa que la sostenibilidad territorial. También muy importante, y la dificultad también de resolver problemas de accesibilidad, no solo en el mundo urbano, que es complicado, sino también en ese sentido en el mundo rural. Y en cuanto al... Hay un aspecto de la proposición no de ley, creo que lo decía también otro portavoz, que nos ha llamado la atención y que quizás complica un poquito esta proposición no de ley, pero creo que se ha planteado de forma constructiva y, por tanto, también el Grupo Socialista apoyará este aspecto. Y es la elaboración de ese mapa, que quizás también lo va a resolver en parte ese censo de edificación y vivienda que va a publicar el INE en no demasiado tiempo y que probablemente nos dará unos datos muy claros de cuál es la situación también en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, también en el Estado. Por tanto, señor Sanz, el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Sabes. Señor Sanz, hay una enmienda in voce. No, era una enmienda escrita de
del Grupo Vox. Sí. In voce la de, perdón. Exactamente. Sí, bueno. La enmienda escrita del Grupo Parlamentario de Vox y ha habido además una enmienda in voce. Sí, no tenemos problema del Grupo de Ciudadanos. Gracias, presidente, perdón. No tenemos problema de asumir la aportación que hace el señor Hortas con respecto también a incluir las siguientes que puedan ser de titularidad pública. Es verdad que son las menos y el problema está en las otras, pero no tenemos ningún problema en incorporar esa cuestión. Y también desde el ánimo constructivo con el que el portavoz de Vox ha hecho su intervención, contestarle para decirle que no la vamos a aceptar por por tres cuestiones. En primer lugar, porque no entendemos muy bien eso cuando hablan del entorno. Es decir, no estamos hablando del entorno, estamos hablando de los edificios, no del espacio público, y en cualquier caso hay una previa, y también en contestación a alguna de las cuestiones que servirá un poco para entender por qué no vamos a aceptarla. Nosotros queremos que se coordine, y ahora tenemos el diagnóstico sobre accesibilidad y tenemos también un trabajo importantísimo que se hizo desde la estrategia del mayor sobre accesibilidad de las personas con dificultad de movilidad, que no son dependientes, ¿no? Lo que hay que hacer es juntar esas dos cosas, y ese es el mapa que propone Izquierda Unida desde la perspectiva de la coordinación, y por eso no vamos a aceptarlo. Y además, por una tercera cuestión, porque si hablan realmente de los edificios privados, hombre, hacer una memoria técnica con cronograma y con descripción técnica en 3 meses de todos los edificios de la comunidad nos parece algo complicado, señor Arranz. Gracias. Pasamos pues a votarla con la incorporación de la pequeña enmienda in voce del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 66, ningún voto en contra, ninguna abstención. Se aprueba pues por unanimidad. Explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, para agradecer al conjunto de grupos políticos la aprobación de esta iniciativa por unanimidad. No es usual, o sea que está bien. Y en cualquier caso también una reflexión al albur de alguna de las intervenciones. Es importante que integremos la transversalidad en la propuesta, porque el censo de edificación no va a resolverlo todo. Hay que escuchar también a los mayores que están poniéndonos encima de la mesa donde están los problemas de edificabilidad, accesibilidad en sus edificaciones. Y por eso el Departamento de Derechos Sociales en este tema tiene mucho que decir, señorías, mucho que decir. Y lo digo porque alguna intervención parecía decir como que ya se estaba haciendo todo. Y el problema es que esta iniciativa viene precisamente porque lo que se está haciendo no es suficiente. Así que me quedo con las palabras del portavoz del Partido Socialista diciendo que igual no, seguro, señor Sabes, es necesario incrementar la acción y desarrollar las propuestas que hoy hemos aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues bien, desde Vox celebramos que haya salido aprobada esta iniciativa y más que lo haya sido por unanimidad, a pesar de que no haya tenido a bien aceptar nuestra enmienda. Y nos interesa mucho que esta iniciativa se relacione con el estudio del tema del mayor. Creemos que es muy interesante y que esperamos que se pueda llevar a efecto y llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Parlamentario de Podemos, Ciudadanos, señor Hortas. Simplemente por cortesía parlamentaria, señor Sanz, para agradecerle que haya aceptado esa pequeña aportación de nuestro grupo. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Sáenz. Sí, gracias, presidente. Señor Saber, hable con las entidades sociales y ellas le dirán si hay trabajo por hacer o no hay trabajo por hacer. ¿Ha escuchado al señor Sanz? ¿Ha escuchado al señor Sanz cuál es el motivo por el que ha presentado esta iniciativa? Porque queda mucho por hacer para dar impulso a lo que no se está haciendo y poner sobre la mesa acciones reales para solucionar los problemas de muchos aragoneses, de esas personas mayores y de esas personas con discapacidad. Y para todo eso, pues el Gobierno de Aragón debe desarrollar la legislación, planificar, coordinar, gestionar, dotar económicamente, empuje político. Y eso es lo que le pedimos para que así se solucionen los problemas de estas personas mayores y de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, señora Sáenz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabes. Sí, señor presidente. Yo creo que usted no ha escuchado mi intervención. Pero nada, porque le he dicho que evidentemente queda trabajo por hacer. Es que no acabo de entender, pero le voy a dar unas cifras cuando usted dice que no se hace nada. En el plan de vivienda que acaba de concluir, se convocaron 2 convocatorias, o se efectuaron 2 convocatorias de accesibilidad. En la del 18-19 se concedieron ayudas a 538 edificios, siendo 208 de ellos unifamiliares, el resto de tipo residencial colectivo. 3.000
3.838 viviendas, presupuesto más de 12 millones de euros. En la convocatoria del 21 se alcanzará 5.000 viviendas, 12,6 millones de euros. Falta mucho, evidentemente, pero este Gobierno hace. Gracias, señor Sabes. Debate y votación de la proposición no de ley número 139-22 sobre la urgencia de la realización de un plan de choque de reducción de impuestos indirectos, tasas y gastos de la Administración autonómica presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su defensa, señora Arranz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A lo largo de esta mañana y también de la tarde estamos oyendo hablar de la complicada situación por la que están pasando casi la totalidad de los sectores económicos. Hablamos de trabajadores, de empresarios, de autónomos y yo creo que de todos los aragoneses y españoles en general, ya sean en la posición de productores, de trabajadores o de simples consumidores. La realidad actual es que se observa un malestar creciente de todos y en todos los sitios. Este malestar se ha plasmado en las huelgas que se vienen produciendo desde hace días y también se plasmaron en las manifestaciones que acontecieron el fin de semana pasado, en las que Vox y el sindicato Solidaridad formaron parte de forma activa. Y porque estuvimos en esas manifestaciones, porque escuchamos las justas reclamaciones y temores, incertidumbres de la gente del campo, de los desesperados transportistas que ven lo duro que es trabajar a pérdidas, igual que los pescadores, de los panaderos, que ha subido la harina, que ha subido la luz, que no pueden, no llegan a fin de mes, ni pueden costear, ni pueden soportar los costes, ¿no? Problemas y angustias de los autónomos, de cualquiera que tiene un negocio, de un restaurante, etcétera, etcétera. Porque los pequeños y medianos empresarios están desesperados por la factura que pagan de luz, que es superior al coste de personal. Las materias primas también han subido mucho y trabajan de una manera que ya no es ni motivadora ni económicamente satisfactoria. Se encarecen día a día el precio de las materias primas, se cierran, no son capaces de cerrar los costes de suministros a una semana vista. Y van a tener que tomar decisiones muy duras, como es reducir el personal o cerrar una actividad económica. Porque la realidad es que los aragoneses ya poco van a aguantar más. Se ha disparado la factura de la luz, del gas, llegan a devolver los recibos porque no pueden pagar los alimentos, ¿no? La cesta de la compra se ha disparado también y llenar el depósito para ir a trabajar simplemente está suponiendo un gran esfuerzo. Para algunos se convierte el uso del vehículo en un objeto de lujo o un artículo de lujo. Por todo ello, por todo lo que está pasando, creemos que la iniciativa que planteamos aquí es más que necesaria y tiene gran sentido. La izquierda y sus brazos mediáticos, sus activistas y correas de transmisión han insultado además a los manifestantes, a los que hacen la huelga. Son ultraderechistas, son fascistas, son peligrosos violentos, ¿no? Simplemente ¿por qué? Porque no están en esa red clientelar, no son esos sindicatos subvencionados tan amigos del propio poder, ¿no? de la ministra de Trabajo, por ejemplo, y no son parte de ese circo de izquierda progre sostenible. Señores diputados, todos entendemos que estamos viviendo una situación excepcional, con unos incrementos de precios que no se habían visto en décadas. Es por todo ello que para Vox no es de recibo que las arcas públicas estén recaudando impuestos indirectos, por ejemplo al consumo, como el IVA, con un incremento de 3.000 o 3.500 euros, 3.500 millones de euros que ha generado esa subida de precios en los productos básicos, ¿no? Que el consumidor no puede decidir si los compra o no. Ese es el verdadero problema. Se está generando una desafección total entre el Gobierno, la clase política, los sindicatos de clase, con esos trabajadores y familias. Es indefendible el gasto político, por ejemplo, en igualdad, en políticas de igualdad, que nos hablan de 20.000 millones, eso es obsceno. El gasto de 335.000 euros para acondicionar y mejorar la residencia vacacional de las Marismillas del señor Sánchez, eso es obsceno. Como el uso y el abuso del Falcon, o simplemente tener un gobierno de 23 ministerios con sus miles de asesores, o las subvenciones a unos sindicatos vendidos y subvencionados, sindicatos que se oponen a la huelga de transportes, que se oponen a la bajada de impuestos y que encima piden más contundencia policial. Eso no se ha visto en la vida, en la vida. Los que han tratado de despenalizar los piquetes ahora piden contundencia policial. Y Marlaska les hace caso, por cierto. Para Vox no es de recibo que en esta situación, desde el Gobierno de Lambán, no se haya planteado absolutamente nada. Estamos a verlas venir. Vox plantea en esta iniciativa que el mayor comisionista, que es Hacienda,
que está recaudando a manos llenas por la subida de los precios, lo haga menos, simplemente que lo haga un poco menos. Se plantea de forma urgente el Gobierno de España, una bajada significativa del IVA de todos los bienes y servicios básicos proporcional al incremento de la inflación. Eso es lo que estamos planteando, entre otras cosas. Vox también plantea que el Gobierno del señor Lambán haga algo, que elabore un plan de choque de reducción de impuestos y costes y tasas de servicios públicos que son de su competencia. Y para que ello sea creíble y las cuentas cuadren, le pedimos además en esta iniciativa que el señor Lambán se ajuste el cinturón, como estamos haciendo todas las familias aragonesas, que se reduzcan significativamente los gastos institucionales superfluos y se suprima todo gasto ineficaz. Hablamos, sí, de reducir consejerías, decenas de asesores, direcciones generales de escaso contenido, observatorios, academias de la lengua y demás chiringuitos varios. La población, señorías, está llegando al límite y esperan de este Gobierno hechos y no palabrería y palabrería hueca. Muchas gracias. Gracias, señor Arran. Turno para el resto de los grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidente. Ustedes son más del sindicato vertical, eso ya se ve cuando se les escucha. Miren, señorías, un respeto a las organizaciones de clase que, entre otras cosas, han permitido construir esta democracia para que ustedes estén aquí sentados en estos escaños despotricando precisamente con las que trajeron la democracia a este país. Un respeto, un respeto, un respeto. Es obsceno, lo que es obsceno es su discurso. A ver, miren, vamos a ser honestos. Yo les hago 5 o 6 preguntas. Ustedes me dicen cómo bajamos los impuestos y cómo damos más ayudas. Díganoslo, por favor. Ustedes nos dicen también cómo les explicaron a los agricultores que se manifestaron, entre otras cosas, por la garantía de rentas, que cuando en esta Cámara, en todas las cámaras o en la Cámara del Congreso de los Diputados se votó la reforma de la ley de la cadena alimentaria para evitar precisamente la venta a pérdidas y garantizar una política de precios, ustedes votaron en contra y luego tienen la poca vergüenza de salir a la calle con ellos a intentar canalizar y explotar eso que usted ha venido a hacer aquí para hacerse un vídeo de YouTube, que es el malestar. Y eso es una irresponsabilidad, porque ustedes no están diciendo cómo, están única y exclusivamente, como hacen siempre, y eso forma parte también de su manera de hacer política, diciendo una cosa y su contraria según vaya bien. Y eso, en política, no se sostiene, señorías, no se sostiene. Más preguntas. ¿Qué hacemos con los beneficios caídos del cielo de las multinacionales energéticas? ¿Qué hacemos con esos 64.000 millones también de beneficios en el 2021 del IBEX 35? ¿Vamos a gravar a esas energéticas que van a cuadriplicar el coste, los beneficios? ¿Vamos a meterle mano a esos 200.000 millones que ya ha dicho la Agencia Internacional de la Energía que se van a engrosar por los beneficios caídos del cielo? ¿Están dispuestos a reformar fiscalmente para que los que más tienen paguen más y garanticemos la viabilidad de las empresas, los trabajadores y las pymes y las familias? Esas que ustedes utilizan como ariete para seguir haciendo de baluarte político de los que más tienen. Ustedes usan a los de abajo, siguiendo con las últimas palabras y sus últimas palabras, ustedes usan a los de abajo para defender los intereses de los de arriba. Eso es lo que hacen ustedes. Y sus discursos no se sostienen porque no tienen base. Vamos a meterle mano a la ley de defensa de la competencia, como hicimos con la de la cadena alimentaria, reformar el artículo 17 para evitar lo que está pasando con el transporte, por ejemplo. ¿Quieren ustedes intervenir? Porque de eso es de lo que hay que hablar. Porque intervención hay. Y leyes de regulación hay, pero van a favor de los de siempre. No, ustedes simplemente cogen el rábano por las hojas y hablan de desfiscalizar. Porque saben que hay en este país una nefasta cultura de participación de lo público y de compromiso con lo de todos y lo de todas a través de la construcción de Estado mediante la corresponsabilidad fiscal de todos y de todas. Y están utilizando esa cuestión de forma profundamente irresponsable. Vox, PP y Ciudadanos también. De forma profundamente irresponsable. Así que si quieren arrimar el hombro y respetar la democracia, no socaven los principios que le dan sentido a nuestro Estado social y de derecho. Muchas gracias, señor Sanz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias. Lo hablábamos con discursos anteriores en donde respuestas, antes comentábamos respuestas que tenían que venir desde Europa y en ese sentido ya en cuanto a lo que hablábamos ya de que pedíamos en la conferencia de presidentes, Aragón pedía que el Gobierno de la Nación interviniera no solo a raíz del conflicto internacional que está tensionando todo lo que tiene que ver pues con la subida de precios, subida de los combustibles, subida del precio de la energía, subida
mayoría de las materias primas, que no lo pagan solo las grandes empresas, sino naturalmente las pymes y los autónomos, sino a la hora de crear ese fondo, por ejemplo, de solvencia que pudiera ayudar a las empresas y minimizar cualquier tipo de impacto en lo que he comentado. Nosotros esperamos ese paquete de medidas a partir del 29 de marzo y sí que es verdad que cualquier acción que se pueda realizar desde el Gobierno de la Nación, pues naturalmente ayudará también a los territorios y a las personas que crean empleo. Gracias, señor Guerrero. Turno ahora del Grupo Parlamentario de Junts Aragonesistas. Señora Martínez, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. De nuevo volvemos a hablar de medidas que se proponen para intentar salir de la crisis que se está produciendo en este caso, entiendo, señora Arranz, por el aumento del precio de los costes energéticos. Dicho esto, señorías, bueno, yo le podría decir que por lo mismo que le he dicho a la señora Susín anteriormente, porque las medidas son bastante parecidas, la señora Susín se ha extendido más que ustedes, pues ya está, pues vamos a votar que no. Pero me apetece hacer una reflexión más con usted. Mire, cuando la crisis del 2008 se abandonó lo público porque era la mejor forma de salir de la crisis. El tiempo, no Junta Aragonesista, el tiempo demostró que aquello fue totalmente falso. Ni se salió bien de la crisis, ni se protegió ni a las familias, ni a las empresas, ni a nadie. Yo no les voy a recordar aquí cuáles fueron las cifras del paro, cómo se iba desprotegiendo y vapuleando los servicios públicos. Llega la crisis del 2000, favorecida por la COVID-19, la crisis del 2020, y se apuesta por lo público. Bueno, yo creo que la cosa estuvo bastante mejor. Y ahora ustedes vuelven a plantear las mismas recetas de seguir, con lo que ustedes proponen. Lo que no podía ser es mantener los servicios públicos, ni por ejemplo los ERTE tampoco, ni otras cuestiones. Claro, ustedes dicen, es mejor que yo tenga los 400 euros que decía la señora Susín, que ya le digo, señora Susín, la mayoría de las familias que están pasando serios aprietos, por mucho que les bajen los impuestos, no tendrán esos 400 euros. Con lo cual, sus hijos no podrán acceder a la cultura. Pero bueno, vamos a suponer que una familia, con la bajada de impuestos que ustedes proponen, llegan incluso a tener 60 euros más en el bolsillo. ¿Usted se cree, señora Arranz, que con 60 euros podrán acceder a un servicio médico si tienen problemas de salud? ¿Usted se cree, señora Arranz, que con 60 euros en el bolsillo podrán acceder a la educación? De eso es lo que estamos hablando, porque ustedes no han sacado las cuentas de cuánto supone de menos para las arcas públicas para seguir haciendo para seguir prestando la protección que ahora los ciudadanos y ciudadanas necesiten. Mire, señora Arranz, no voy a ser sectaria ni le voy a decir lo que a usted le gustaría que yo le dijera ahora. Comparto con usted la preocupación por saber cómo vamos a salir de esta crisis. Pero ya le digo, señora Arranz, sus medidas y las de mi partido político son totalmente distintas. Gracias, señora Martínez. Turno ahora al Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora de Santos, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, pues yo creo que se ha hablado bastante y es lamentable porque no ha evolucionado el debate. Siguen ustedes anclados en unos mantras y en unas mentiras que no quieren superar. Y a pesar de que al principio de su intervención parecía que podíamos hasta coincidir en el análisis de la situación, porque el miedo es real, el temor es real, el peligro es real, llega un momento en el que empieza usted a meter de todo en el discurso mezclado y se sale de la realidad, con lo cual evidentemente es muy difícil de mantener un debate en esa línea. No voy a entrar en si Sánchez actúa como un avestruz, como decían ustedes esta mañana, pero desde luego que es mucho más feo actuar cual buitre carroñero, atacando en los peores momentos, cuando la sociedad está asustada y con miedo, ir a azuzar solo para malmeter y para intentar pescar en agua revuelta. Es feo, es desleal y es antidemocrático. Les invito a ser responsables y a aportar en positivo. Hacen ustedes aportaciones como que bajen los impuestos a todos y todos, sin un pormenorizado, sin decir el IVA para todos, para los que se estén enriqueciendo también.
Igual les da tener un ingreso de 1.000 euros que un ingreso de 5.000 al mes. No se puede hacer tabla rasa en esto. Hay que desgranar, hay que decir, no es lo mismo a las empresas que utilizan muchísima energía que a las que no, como se está haciendo desde los gobiernos. Se está haciendo análisis, se está haciendo debates, se está trabajando con la gente. ¿Están ustedes realmente convencidos que la capacidad que tiene bajar un impuesto como el IVA en el carburante o en la electricidad, que son conceptos muy diferentes, es la solución? No, no son las soluciones y lo saben. Están intentando atuzar, o bueno, espero que lo sepan, vamos, eso de verdad. Se necesitan, bueno, ya hemos bajado el IVA. Ya hemos bajado el IVA, ya lo hemos hecho. Y da igual, los precios siguen subiendo, hay que intervenir los precios. ¿Están ustedes dispuestos a intervenir los precios o van a seguir con el mantra de los impuestos que no solucionan el problema? El problema es que ustedes son parte del problema, que se necesitan reformas estructurales reales del sistema fiscal, de los impuestos, para aclarar que paguen más quienes más tienen para poder atender a los que menos tienen. Y que hay que hacer una reforma seria del sistema eléctrico, que es lo que ustedes intentan evitar en el debate, que es realmente el debate que tiene que haber hoy. Así que les pido, por favor, seriedad y que abandonen actitudes que lo único que hacen es empeorar la situación y el miedo en la sociedad. Gracias, señora de Santos. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señor Sanz, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, voy a ser muy breve, ¿no? Porque es que este tema... Vamos a ver, le instan ustedes... bueno, lo primero le voy a pedir si es posible hacer una votación separada por una parte del punto 3 y por otra parte del punto 1 y punto 2. Vale, gracias. Ustedes le solicitan al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno de España a una rebajada del tipo de IVA en todos los bienes y servicios básicos, pero es que técnicamente, tal como está configurado, es decir, no sé si usted se refiere a los bienes de necesidad básica, es decir, aquellos que tienen un tipo súper reducido, o no sé a qué se está refiriendo, ¿no? En concreto. Y además, técnicamente es muy difícil de llevar a cabo, porque lo que usted propone es que se haga una rebaja en función del tipo de inflación, como ¿dónde hacemos el corte? ¿En febrero, en marzo, el 1 de enero? ¿Lo dejamos fijo? ¿Modificamos el tipo de IVA cada 2 meses, cada 15 días? Es decir, una aprobación que tiene que ser por ley, porque eso tiene que ser por ley, aunque al Gobierno le gusta mucho usar los decretos, ¿no? Pero tiene que ser por ley, no se puede hacer una modificación por un reglamento. Es decir que se tiene que rebajar el tipo de IVA en función de una proporción de la inflación, pues técnicamente es que eso es inviable. O sea, eso no tiene visos, o sea, o nos volvemos locos y cada 15 días, cada 20 días o cada 3 meses lo modificamos, o no tiene sentido. Y por lo tanto, bien, puesto que yo estoy de acuerdo que hay que hacer medidas de IVA, le voy a votar a favor, pero esta medida técnicamente es imposible. Y 2, sacar la conclusión de que dentro de ese mismo párrafo que hay que mejorar, que eso mejora la competitividad, es no entender que el IVA es un impuesto neutro. El IVA no forma parte de la configuración de la cuenta de pérdidas y ganancias de ninguna empresa, porque precisamente es neutro y porque precisamente, efectivamente, el que lo paga es el consumidor, que somos los ciudadanos, pero no las empresas. O sea, no afecta a la competitividad el impuesto sobre el valor añadido. Es decir, otra cosa es que sí que hay otros componentes o sí que hay otros impuestos que pueden afectar, pero el IVA no. Es decir, bien, por lo tanto, yo sí que estoy de acuerdo que hay que hacer unas medidas y en cuanto al plan segundo, un plan urgente de choque, pues sí, ya lo he dicho y luego lo haré en la PNL que yo traigo aquí, muy diferente a esta, pero con una filosofía parecida, aunque el enfoque muy distinto, pues la verdad es que la capacidad regulatoria de bajada de impuestos del Gobierno de Aragón cuyo efecto sea urgente, es decir, inmediato, es reducidísima, ya que el alto componente de esta rebaja solamente es posible fundamentalmente por el Gobierno de España. Y el tercer punto le he pedido por separado, porque aunque yo sí que nosotros, ciudadanos, sí que estamos de acuerdo con una mayor eficiencia del gasto público, que hay que trabajar en esas áreas y que ahí en esas áreas están trabajando los distintos países que se consideran modernos y muchas veces ejemplarizantes para todos los demás, es decir, el discurso que usted ha mantenido, pues no lo comparto y no lo voy a repetir, pero creo que hay otras formas de buscar la eficiencia del gasto público huyendo de la demagogia política. Gracias. Gracias, señor Sanz. Entiendo que plantea votación separada, por un lado, punto 1 y 2, y por otro, el punto 3. De acuerdo. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Señora de Santos,
que hablen de pescar en río revuelto quienes rodearon el Congreso, pues hombre, tiene delito, tiene un poco de delito. Bien, lo que está claro es que hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Yo agradezco que haya tres PNLs respecto al mismo tema, porque así el debate nos da un poco más de sí. Hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Unos somos liberales, otros son comunistas, otros son socialistas y nuestra posición es diferente. Pero claro, lecciones, señor Sanz, las justas. Porque, mire, a usted, vista su representación, no le apoyan ni los de arriba ni los de abajo. Así que, lecciones las justitas. Señora Arranz, obviamente apoyaremos su iniciativa. Yo me voy a ahorrar el comentario de texto, se lo aseguro. Pero me temo que esta iniciativa, como la que hemos debatido hace un rato y como la que debatiremos después, pues van a tener el mismo sentido. Porque hoy, aparte de no recibir respuesta ninguna a las preguntas que hemos planteado al responsable de Hacienda, ninguna, señora de Santos, ni pormenorizada ni sin pormenorizar, ninguna. Solo hemos oído las mismas excusas que vamos a seguir oyendo, que se reproducen día tras día los ministros del Gobierno de España y el señor Sánchez. Es más, últimamente a la izquierda, cuando se les pide medidas de gestión, cuando se les pide que hagan algo, que para eso se gobiernan, que hagan algo, ¿qué hacen? Pues hablar de Franco, como ha hecho esta mañana el señor Pérez Anadón. Ahora o se habla de la extrema derecha o se habla de Franco cuando se le pide al Gobierno que gobierne, que es la obligación del Gobierno, gobernar y tomar medidas. Lo que pasa es que los españoles ya no les creen. Ustedes ya han perdido toda la credibilidad por muchos discursos que intenten imponernos. Bien, como hemos dicho antes, Lambán mira a Sánchez, Sánchez mira a Europa y mientras todos los países toman medidas, señor Galeano, toman medidas y otras comunidades autónomas toman medidas, aquí la izquierda y el PAR echa balones fuera. Miren, ayer se publicó el informe del panorama de fiscalidad autonómica y hemos visto claramente que mientras todas las comunidades autónomas han bajado los impuestos en 2022 para compensar la subida de Sánchez, en Aragón, por inacción, tras 2 subidas de IRPF, vamos a ser los que más IRPF pagan en España. Decían esta mañana, no me queda tiempo, pero si no seguiré, no se preocupen que en la tercera seguiré con lo que me falte decir. Decían esta mañana los portavoces de la izquierda, y lo han repetido hasta la saciedad en su discurso permanente de demagogia, que la derecha lo que quiere es bajar los impuestos a los ricos. Alguno ha llegado hasta la absoluta demagogia hablando de personas mileuristas que no hacen la declaración de la renta. ¿Sabe lo que pasa, señorías? ¿Sabe lo que pasa, señor Sanz? Que las personas mileuristas hoy pagan un 30% más por el aceite de oliva, un 100% más por la carne de vacuna. No le importa, un 103 más por el pescado, un 105 más en las frutas y verduras, y eso sin entrar a hablar del gas y de la electricidad, porque mientras ustedes hablan de Europa y siguen recaudando a costa también de los mileuristas y de las clases medias, señorías, porque a los ricos no les afecta la inflación, les afectan a los mileuristas y les afecta a las clases medias. Seguiré después. Señora Arranz, vamos a apoyar su iniciativa y después seguiremos hablando del IRPF. Gracias. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista. Señor Borrell. Gracias, señor presidente. Me ha hecho perder una apuesta, señor Arranz. Ha salido a palabra chiringuito. Ya ha sido al final, pero me ha hecho perder una apuesta. Ya nos ha costado. Mire, vamos a ponernos serios. Es evidente que no podemos empezar un debate sobre este tema sin tener en cuenta esa realidad, ¿no?, de trabajadores y familias que no solo desde la invasión de Ucrania, sino antes, pues venían sufriendo, ¿no?, como consecuencia primero del incremento de gas y electricidad inicialmente y posteriormente de carburantes, materias primas y otros productos. Es un problema cierto de miles de ciudadanos en España y fuera de ella, y esto hay que reconocerlo. Pero también es realidad que los diferentes gobiernos autonómicos y el central están trabajando, están buscando soluciones, tanto coyunturales como estructurales. Pero son medidas en las que España no puede actuar como el llanero solitario, sino que una vez más tiene que ir de la mano de Europa. Y de esta forma, una vez más, las medidas tendrán éxito. ¿Qué diferencia, señorías, con cómo se han abordado otras crisis, verdad? ¿Qué diferencia? Miren, desde el Gobierno o desde los gobiernos se está pidiendo tranquilidad, confianza, paciencia. Pero no, ustedes prefieren dibujar un escenario de tierra quemada, un escenario apocalíptico.
Y yo les digo, ¿ustedes qué datos de constricción del consumo interno manejan? ¿Qué datos manejan? Porque los mencionan, pero no lo sabemos. ¿Qué datos de reducción de empleo y de acceso a ERTEs? ¿A qué se refieren exactamente? Porque es muy fácil escribirlo, pero no concretarlo. ¿De qué gastos institucionales superfluos o gasto público ineficaz hablan? ¿En cuánto lo cuantifican? Háblenos. ¿En cuánto? ¿De verdad piensan que esa supuesta reducción puede dar pie a una rebaja impositiva? Díganoslo, explíquenoslo. Nos cansamos de oír hablar de esto, pero siempre en genérico, en la nebulosa. Pónganos cifras. ¿Qué gasto superfluo? ¿Eso va a compensar una bajada de impuestos? Ya le digo yo que no. El señor de Ciudadanos, señor José Luis Arce, yo creo que se lo explica bastante mejor en este tipo de cosas. ¿Y por qué ese mantra de la bajada de impuestos? Es que estamos constantemente una sesión tras otra, la bajada de impuestos, pero con pandemia y sin pandemia, con guerra y sin pandemia. Siempre estamos la derecha con la bajada de impuestos, pero luego a pedir ayudas, a pedir subvenciones. Si es que se lo han dicho ya varias veces, llevamos toda la tarde hablando lo mismo, que no se puede, que hay que compensar, que hay que equilibrar. Y lo siento, señor Arranz, pero es que lo suyo, no en concreto, sino de su partido, es palabrería. Demagogia pura y dura. Demagogia del que nunca ha tenido la responsabilidad de gobernar. Y lo siento por los ciudadanos de Castilla y León, pero igual con suerte dentro de unos meses sus compañeros de allí les empiezan a poner un poquito los pies en el suelo y empiezan a modular su discurso. Mire, se ha pedido sosiego y paciencia y ustedes han echado al monte, intentando tumbar al Gobierno. Es la realidad, se lo han dicho ya también, estamos toda la tarde, todo el día hablando de lo mismo. Donde unos ponen trabajo y donde piden paciencia y medidas, ustedes están intentando incendiar y calentar. Mire, vamos a votar una su iniciativa, y si ya se lo han dicho, y no es sectarismo, es simplemente una realidad. Estamos 100% en contra de lo que ustedes plantean. Es así. Y aprovechando lo que decía la señora Susín, pues mire, esto es representatividad también. Ya veremos qué representatividad hay, unos que apoyan esto y otros que no lo apoyan. Evidentemente, señor Arranz, votaremos que no a su iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Señor Arranz, ¿acepta la votación por separado que plantea por un lado el punto 1 y 2 y por otro el 3? Sí, por supuesto, aceptamos la votación por separado. Pues entonces así lo haremos. Vamos a votar en primer lugar, pues, conjuntamente el punto 1 y 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 65 emitidos, votos a favor 31, en contra 34, ninguna abstención. Por lo tanto, decaen estos dos primeros puntos. Pasamos a votar el punto número 3 de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 19, en contra 47, ninguna abstención. Por lo tanto, decae también el punto número 3. Explicación de voto. Izquierda Unida, Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario Vox. Señor Arranz. Y gracias, señor presidente. Bueno, pues todo previsible, ¿no? No saben cuánto me alegro de lo que me dicen, que no tengamos nada que ver en cuanto a nuestras ideas y nuestras políticas económicas. Para nosotros, pues es un orgullo, porque si coincidiéramos estaríamos perdidos. Señores comunistas, sobre todo comunistas, sobre los sindicatos de clase, el respeto se gana, no se regala. Y ellos solos han perdido las calles y el respeto, por no estar con los trabajadores y por no estar donde se les esperaba y donde tenían que estar. Vox ha hecho propuestas concretas, propuestas claras, que además las han hecho también en Europa, como es la bajada de impuestos. Los impuestos y las medidas que les he dicho. Copien, no improvisen, copien, por favor. Ustedes no quieren escuchar, son impermeables a las necesidades reales. Dicen que nosotros estamos incendiando no sé qué. No, oiga, el incendio está ahí, se están quemando. Son ustedes los que no quieren verlo. El discurso marxista de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba, por favor, que está ya muy obsoleto, está muy caduco. Eso ya no se lo va a comprar nadie. Hoy representa usted un diputado, pero es que esto ya es el comunismo que no se lo va a comprar nadie. Ya no se lo cree nadie, lo de la casta y tal. ¿Qué han hecho los otros de la casta? Pues ya lo sabemos. Mire, no hemos hablado nunca de reducir educación ni sanidad. Les he dado muchos ejemplos de lo que hay que reducir. No seamos tan simplistas, no tratemos a la gente como idiota.
No vamos a reducirle la sanidad, vamos a reducirle todo lo que he dicho que podemos reducirle, que es completamente prescindible y superfluo. Y nada más. Y siguen mintiendo porque Vox no votó en contra de la ley de cadena alimentaria. No es momento de explicar lo que votamos, pero nos abstuvimos igual que el Partido Popular. Muchas gracias por los motivos que allí expusimos. Gracias. Gracias, señora Arranz. Grupo Parlamentario de Chunta. Grupo Podemos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín. Sí, gracias, presidente. Fíjese, señor Galeano, que decía usted que los países europeos no habían tomado medidas. Pues mientras España mira a Europa y Lambán mira a Sánchez, Francia ha bajado 15 céntimos el litro, Italia 25 céntimos el litro, Portugal 30 céntimos el litro, Alemania baja el IVA al 6%, Irlanda 15 céntimos el litro, Polonia baja el IVA al 8%. Sánchez ofrece a los transportistas 4 céntimos el litro. Y, por cierto, mientras ustedes hablan y hablan y hablan, sobre todo, señor Sanz, mientras usted habla, como siempre, de las empresas y que malos. Fíjese, Repsol acaba de anunciar que baja 10 céntimos el litro a los transportistas y a los que paguen con wallet. ¿Y usted qué ha propuesto hoy? Gracias. Gracias, señora Susín. Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Debate y votación de la proposición no de ley número 140-22 sobre medidas fiscales y energía presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, en nombre de Ciudadanos, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, traemos aquí por cuarta vez este tema. Bueno, primero empezaré. Me ha llamado mucho la atención, señora Susín, que se ha autoproclamado liberal, porque por lo que yo sé, usted forma parte de la Internacional Conservadora. Jamás, jamás. Y no significa nada malo ser de la Internacional Conservadora, pero bueno, podría presumir usted de eso. Sí. Bueno, le recomendaría que leyese suficientemente Adam Smith, pero no la segunda obra económica, sino la primera obra, la de la teoría de los sentimientos morales, porque él precisamente lo que dice, y lo dice claramente, cuánta gente hay que confunde la materia del liberalismo económico con la verdadera materia del liberalismo político. Y yo defiendo, dice él, ante todo el liberalismo político, que es la defensa de las libertades, de los derechos humanos y la defensa ante todo de la dignidad de las personas. Eso sí que es el liberalismo. No se centren exclusivamente en el liberalismo económico, porque no es eso solamente, aunque es una parte muy importante. Bueno, y me dedicaré también unos segundos, señor Sanz, es decir, yo soy un republicanista convencido, en el sentido de la más larga tradición, como usted sabe, hemos hablado alguna vez, pero desde el republicanismo más antiguo, hablamos de Grecia, hasta el republicanismo más sólido de los últimos 200 años, no forma parte de su agenda que la rebaja de impuestos vaya en contra del bien público. Es decir, existe un concepto de la defensa de lo público, de la defensa de los bienes públicos y hoy en día de la defensa del estado del bienestar que no contiene necesariamente que los impuestos deban de ser altos. Y siempre necesariamente altos, porque se puede buscar en la eficiencia de los gastos públicos y en no atosigar a las pymes o a las familias con unos impuestos cuando no tienen que ser necesariamente tan altos. Es decir, por tanto, no es eso un componente necesario dentro de lo que es la defensa del gasto del bien público. Y además, el Gobierno de la Nación hoy en día de España lo ha hecho una rebaja transitoria del IVA. Pues no veo por qué nos podemos escandalizar. Es que ha habido una rebaja transitoria del IVA y se está aplicando. Que nosotros pedimos en esta PNL que se prorrogue el tiempo de su aplicación. Es decir, ya lo está haciendo el Gobierno de España. El Gobierno de Aragón resulta que en el presupuesto actual tiene una rebaja del impuesto del ICA que sustituye a uno anterior. También lo ha hecho. Oiga usted, no siempre rebajar impuestos es malo y a veces se aplica. Bien. Bueno, el tema reiterado es la cuarta vez que hablamos de este tema y la verdad que, vamos a ver. Desde una determinada sensibilidad de la Cámara entendemos que hay problemas y esos problemas están afectando a la sociedad, esos problemas están afectando a las familias, esos problemas están afectando, y nosotros lo sabemos
porque lo vivimos y lo sufrimos, y aquellos que tienen una pyme, aquellos cuyas familias van a rellenar el depósito del coche, pues bueno, están viendo cómo pues tienen un coste energético de los combustibles, tienen un alto componente de pago de la factura eléctrica, sea cual sea el mecanismo, sea en casa o sea en los negocios, y eso está ahí cada día, y por lo tanto hay que hacer una respuesta inmediata del Gobierno, y en eso es que yo creo que hasta ustedes, porque, insisto, la rebaja parcial del IVA que se ha producido la ha hecho su Gobierno de la nación española y está hoy en día aplicándose. Por lo tanto, decir, no veo por qué solamente son buenas algunas medidas que se aplican y no otras. Es decir, creemos que hoy en día hay que aplicar esa solución. Propuestas que traigo. La primera, una mesa de la energía. Yo creo que este tema es un tema de Estado, que evidentemente vamos a ver qué pasa estos días en el Consejo de Europa y en las instituciones europeas, pero hay que hacer una respuesta inmediata a través de una constitución, quizá de una mesa de la energía, en todos los distintos factores energéticos, sea electricidad, sea combustibles, sean los distintos componentes que encarecen la vida. Y eso, ¿cómo se hace? Pues se hace hablando con los distintos interesados. Es decir, yo creo que el Gobierno de la Nación debe de recibir y debe de escuchar, y todos debemos de participar, lejos de demagogias, en intentar solucionar un problema que tenemos aquí y que es importante, ¿no? Bien, en segundo lugar, la bajada de los impuestos especiales que afecten al factor energético. Es decir, cuando hablamos de los factores de los impuestos especiales, o sea, no estamos hablando de todos los impuestos especiales, estamos hablando exclusivamente, que son muchos, los impuestos de fabricación que afectan concretamente en los combustibles. Es decir, porque aquí hablamos de la gasolina, del gasoil, pero es que cuando una comunidad de vecinos rellena sus depósitos para calentar a la comunidad, pues tiene gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gases licuados del petróleo, gas natural. Es decir, y eso está encareciendo. Por lo tanto, lo que pedimos es una rebaja de los impuestos especiales, que hay muy poco margen, pero que se aplique. Porque además, desgraciadamente, constituye el impuesto de hidrocarburos una base imponible sobre la que se aplica el IVA. Y esa es la gran perversión. Es decir, no solo hay que aplicar la rebaja del IVA, sino, a ser posible, eliminar de la base imponible lo que son los impuestos especiales. Y, en definitiva, lo que venimos a proponer es esas medidas y, por supuesto, que la medida de la rebaja del IVA se prorrogue al menos hasta el 31 de diciembre, porque es que el propio Gobierno de España ha entendido que es buena. Bueno, nosotros entendemos que sería mejor si se mantiene. Gracias. Gracias, señor Sanz. Turno para los grupos por Izquierda Unida. Señor Sanz. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, señor Sanz, quiero agradecer el tono de su intervención. Me parece una intervención, bueno, pues cuando menos coherente y que incita al debate. Fíjese, ha tocado usted bastantes temas en el inicio de su intervención. A mí me parece bien. Yo también creo que el republicanismo va más allá de la figura del liberalismo, obviamente, usted bien lo sabe, hay tradición socialista, hay tradición también comunista y hay tradición anarquista incluso, entendiéndola desde la autogestión. En fin, daría para rato. Pero yo que me ubico en órbitas de intervencionismo limitado, entendiendo esto que voy a decir como que la necesaria actuación del Estado para el reparto de la riqueza mediante la regulación vía rentas cuando se produce la riqueza, y a través de los servicios públicos, mediante esa imposición progresiva que garantice que la justicia también se traslada al hecho impositivo, pues son fundamentales y es lo que está en quiebra. Y no solo está en quiebra porque la primera se quiebre, valga la redundancia, por la imposibilidad de garantizar rentas porque el IPC actúa. Es verdad que el IPC actúa, pero aquí hay otro problema también, y usted bien lo sabe, que es que hay una quiebra en la cadena que está garantizando la concentración y que está garantizando que la competencia no esté bien regulada. Es decir, el mercado no se autorregula, señor Sanz. El IPC en el transporte se ha repercutido, por ejemplo, un 12,8% al precio. ¿Pero quién lo ha repercutido? Y ahí es cuando nosotros y nosotras exigimos intervenir. Porque las leyes que tenemos ahora, el marco de la competencia, no garantizan que en este caso concreto el reparto de las cargas sea cuando menos justo y equitativo. Primera cuestión, es necesario introducir en la agenda muchas más cuestiones. Por supuesto que el ámbito fiscal ya se ha tocado. Yo he empezado así esta mañana mi intervención. La primera de ellas,
Por supuesto que habrá que revisar en algún caso, como se ha hecho ya el IVA y alguna otra cuestión. Por cierto, impuestos que sabe muy bien que Izquierda Unida, al no ser de carácter progresivo, le parecen profundamente injustos. El IVA en cuestión. Pero no estábamos hablando solo de eso, estamos hablando de más cuestiones. Servicios públicos, claro. La desfiscalización, ¿a qué nos lleva, señor Sanz? Usted ha sido consejero de Hacienda. ¿Sabe lo que implica tener que aplicar políticas de, recortes? Bueno, pues de eso estamos hablando cuando hablamos de rebajar impuestos. Porque al final nadie niega que haya que reformular la base fiscal de nuestro país. Pero reformularla implica bajarlos por un lado y subirlos por otro. Y ese es el quid de la cuestión, que en el ámbito de este discurso hegemónico antifiscal que hay en este país se está obviando interesadamente. Incluso se nos vende a Repsol como una ONG, señor Sanz. Y eso es el debate serio que Izquierda Unida quiere tener en el marco de ese debate profundo de reforma fiscal que garantice, por ejemplo, que esos 64.000 millones del IBEX 35 en el año 2021, año récord, año de pandemia muy duro para muchas familias también, pues se repartan justamente y se comprometan justamente en el ámbito de lo que dice la Constitución con ese reparto de la riqueza. Igual que esos 200.000 millones de euros de beneficios caídos del cielo por un sistema regulatorio que es de todo menos regulatorio en favor de la mayoría social. Y desde ayer de donde hablamos, con toda la legitimidad del mundo que nos permite además ser conscientes de lo que supuso el texto constitucional cuando hablaba de progresividad y lo que ha supuesto también la consecución de derechos fundamentales a nivel de garantía de los mismos mediante unos servicios públicos eficaces. Y por eso no vamos a votar, porque no queremos contribuir a un discurso sesgado, hegemónico, antiimpuestos, que es el que se está aprovechando, quizás usted no quiera hacerlo a nivel personal, pero es el que se está aprovechando ahora para poner en riesgo nuestro modelo social y nuestro Estado. Y sobre todo el sentimiento de comunidad y el compromiso con la misma. Concluya, por y ese favor. es el problema, señor Sanz, y por eso no vamos a apoyar su iniciativa. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros reiteramos nuestro discurso al respecto de que, naturalmente, y ya lo comentó anteriormente en anteriores comparecencias un consejero anteriormente, pues bueno, ya desde la conferencia de presidentes ya se le ha pedido al Gobierno de España que, en definitiva, se tome las medidas posibles para apoyar y respaldar a las comunidades autónomas o incluso buscar el fondo de solvencia empresarial, es decir, que sí que se pide la implicación del propio Gobierno de la Nación ante lo que son el precio de la energía, el tema de los combustibles, etcétera. Es verdad que el Gobierno de la Nación, hay que decirlo, y ya aprobó el Real Decreto Ley 12/2021 del 24 de junio, por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía. También en septiembre aprobó el Real Decreto Ley 17/2021 del 14 de septiembre para mitigar el impacto de la escalada de precios de gas natural, o incluso el Real Decreto 23/2021 del 26 de octubre como medidas urgentes en materia de energía para la protección de consumidores y la introducción de la transparencia en los mercados mayoristas y minoristas de electricidad y gas natural. Se han tomado medidas importantes al respecto. Es verdad que el reciente estallido del conflicto con Ucrania lo que ha hecho ha sido desajustar un poco más todo, y en el margen que tenemos en Aragón pues estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros sí que estamos y hemos pedido en anteriores comparecencias aquí en las Cortes de que en la medida de lo posible en ese paquete de medidas que anunciadas para el 29 de marzo se trabaje alrededor de esto para mitigar los precios y el coste de la energía. Y en definitiva, pues bueno, yo creo que usted es conocedor perfectamente de lo que puede suponer el tocar o variar el IVA, y además en estos momentos en los que nos encontramos, pero cualquier medida que venga desde el Gobierno de la Nación, naturalmente, para nosotros será bien recibida. Gracias, señor Guerrero. El Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes. Seguimos hablando del mismo tema ya toda la tarde. El daño que el Gobierno de Pedro Sánchez está causando a tantos españoles, pequeñas y medianas empresas, autónomos, trabajadores, pensionistas, empleados públicos, como pueden ser médicos, militares, policías, guardias civiles, profesores, funcionarios de a pie, emprendedores, a toda esa gente que se levanta y madruga y acude a su trabajo para dar lo mejor, no tiene nombre. En el peor momento gobiernan los peores, se zafan de su responsabilidad, echan balones fuera y la culpa siempre es de otros. Pero las cifras españolas cantan por sí mismas, así que algo habremos hecho mal, digo yo.
La crisis económica provocada por las medidas contra la crisis sanitaria es muy grave, pero donde más grave resulta es en España. La recesión ha sido, cuando a nivel mundial un menos 3,4, a nivel europeo un menos 6,8, en España el PIB se hunde a un menos 10,8, el mayor de la OCDE. España ha perdido competitividad y ha dejado de exportar como lo hacía, y esto antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. España ya tenía la mayor tasa de paro de Europa, un 13,3 frente a un 7 de media, y una deuda pública del 121,5% del PIB frente al 97,7% de la zona euro. Y todos los datos españoles son peores que los de nuestros socios europeos, y lo eran antes del conflicto. Pero peor es la inflación. La inflación, el dato de febrero, la subida del 7,6, medida en IPC interanual, gravísimo porque es la inflación real que han soportado todas las familias y empresas y han llegado a cifras nunca vistas. Gasolina y gasóleo a 2 euros, pensiones de 500 euros o salarios de 1.000 euros, con los que hacer frente a facturas de la luz que han subido un 400%. Y lo que es un verdadero escándalo es que un 60% del precio de la factura de la luz son impuestos y costes, y un 53% del precio de la gasolina, nuevamente, impuestos. Pero ustedes quieren datos concretos. Dicen que nosotros solamente acusamos, decimos, damos titulares y no damos remedios. Lo volveremos a repetir. Señora de Santos ha llamado a mi compañero buitre carroñero. ¿Sabe lo que es un buitre carroñero? Lo volveremos a poner el vídeo. ¿Sabe lo que es un buitre carroñero? Una persona como el señor Sánchez, Pedro o Antonio, no sé cómo se le conoce ahora en Europa, que se arrodilla ante la religión climática, que no defiende a España delante de Europa y que quema queroseno a golpe de viaje en Falcon sin ningún pudor. La cultura de lo público, decía el señor, no está. ¿Cuál es la cultura de lo público? El despilfarro. La cultura más bien del miedo. ¿Saben cuál es la cultura del miedo? La que han perdido los ciudadanos. Porque han perdido el miedo al comunismo, a salir a la calle. Ustedes han perdido las calles. No las hemos ganado nosotros, han perdido ustedes las calles. Y para terminar, señor Burrell, pedía datos concretos. Vuelvo a repetir esa cultura de lo público. ¿Quiere datos concretos? No me da tiempo ahora, pero puede revisar nuestras enmiendas a los presupuestos. Puede revisar nuestras enmiendas a los presupuestos. Le voy a dar 2 datos, solo 2. 20.319 millones de euros para el Ministerio de Igualdad. ¿Sabe lo que es esto? Casi lo que cuesta pagar un año entero de pensiones, 24.000 millones. El país con 24.000 millones, un año de pensiones, y le parece, y le da risa. ¿Le da risa? Increíble. Gracias. Increíble. Y el país con más ministerios de Europa, 22, 2 más que en Bolivia. Le pediríamos, señor Saz, la votación por separado, más que nada por el punto 1, porque pensamos que los españoles y los aragoneses no estamos para promover mesas de nada, porque necesitamos soluciones y además inmediatas. Gracias. Muchas gracias. Grupo Parlamentario de Junta. Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo voy a dar datos también, pero voy a dar otros datos. En el año 2021, Iberdrola tuvo unos beneficios de 3.885 millones de euros. Endesa, 1.900 millones de euros. Naturgy, 1.200 millones de euros. Repsol, 2.499 millones de euros. Ya puede dar una ayuda de 10 céntimos con lo que está ganando a coste de muchas personas, de muchas familias, de muchos autónomos y de muchas pequeñas empresas que lo están pasando muy mal. Por lo tanto, el problema es un problema estructural del que llevamos hablando en estas Cortes muchos meses. No solamente viene derivado de la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que es un problema que, por desgracia, arrastramos desde hace muchos años sin que nadie haya tomado medidas para solucionar este problema tan grave. La solución no es bajar impuestos, porque luego están pidiendo que a la vez se den subvenciones. ¿De dónde van a salir los recursos? Explíquennoslo, porque todo no se puede hacer a la vez.
La verdad es que para Chunta Aragonesista, lo hemos dicho en muchas ocasiones, esta mañana lo decíamos también en la comparecencia, hay que tomar medidas, pedimos que se tomen medidas, pero medidas reales, no parches, hay que tomar medidas estructurales que cambien el sistema energético español, porque si no va a seguir habiendo familias, autónomos, pequeñas empresas que van a seguir en dificultades. El problema seguirá. Por lo tanto, medidas sí, pero no las que aparecen en esta iniciativa. Muchas gracias. Votaremos en contra. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora de Santos. Gracias, presidente. Agradezco de igual modo el tono y las explicaciones de la iniciativa, porque creo que es una de las cosas más importantes en esta casa y, de hecho, propone directamente diálogo para buscar soluciones y se agradece. El tema es que ese diálogo se está teniendo desde hace tiempo, se está sentando el Gobierno, como bien se conoce perfectamente, con los distintos sectores y con todo el mundo implicado. Es decir, eso se está haciendo, no todos en la misma mesa, pero ese diálogo con los distintos sectores se está realizando, porque es evidente que las soluciones hay que tomarlas de la mano de aquellas personas o aquellos colectivos afectados para buscar que sean eficaces y eficiencias y no ocurrencias, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tema del IVA ya se ha aplicado, pero como una medida de mitigación, no de solución. Y entonces es un poco lo que duele, porque en el fondo duele de este debate absurdo que a veces se insiste tanto en que la solución sea bajar los impuestos, cuando ustedes saben perfectamente que no es la solución, que puede ser una medida de mitigación, y ahí sí que nos podemos encontrar. Y de hecho nosotros lo propusimos los primeros, bajar el IVA de la energía, y se aprobó. ¿Y qué ha supuesto eso? Una mitigación que ya ni nos acordamos, porque ha subido tantísimo el precio de la factura que ese IVA o esa mitigación ha quedado absolutamente desdibujada. Y por tanto se están tomando medidas contundentes, porque se necesitan mucho más contundentes. En ese sentido es muy importante también no disturbar la realidad con conceptos perversos o pervertidos, por lo menos, que es lo que se han escuchado aquí muchas, ¿no? Ese concepto de clases medias, en los que incluimos desde una persona o una familia que ingresa 2.000 euros a una de 7.000 o 8.000, que evidentemente la factura de la luz no tiene el mismo impacto, ¿no? Entonces, no podemos generalizar de estas maneras. Incluso dentro del tejido empresarial hay empresas que se están beneficiando de esto y hay otras que están perjudicadas. No podemos tomar medidas tabula rasa, no. Hay que mirar a quién están afectados, porque los que se están beneficiando tienen que arrimar el hombro. Y entonces, en ese sentido, tampoco se puede aceptar un discurso vacío diciendo bajar impuestos, porque ni todos ni a todos los mismos. En cuanto a las políticas liberales, como decíamos esta mañana, no es que no me gusten por ser tú o no me gustan menos por no ser yo, sino que es la realidad. Lo decíamos además en el último pleno. El libre mercado, que es lo que tanto pregonan. El libre mercado es dejarle a la empresa la regulación del precio. La empresa no es una ONG, ni tiene por qué asegurar los suministros básicos o los derechos de los ciudadanos. La empresa, como tal, tiene que buscar su beneficio, y es lo que ha hecho. Entonces, ¿por qué digo que el problema que tenemos ahora viene de la derecha, de las políticas liberales? Porque ustedes decidieron, teníamos una empresa pública de energía y la dejaron al libre mercado, ¿no? Y entonces ese libre mercado lo que ha hecho es subir los precios de una manera desmesurada. Y ahora hay que intervenir los precios, porque con los impuestos no lo arreglamos, sino que solo lo mitigamos. Entonces, es más que nunca evidente que dejar la responsabilidad de los precios a las empresas no es la solución. Hay que poner límite a los precios de la energía y poner fin a los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico que está abusando. Gracias. Gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín. Gracias, presidente. Señor Sanz, ya le adelanto que apoyaremos la iniciativa, aunque estamos de acuerdo con las medidas, pero también agradeceríamos que alguna vez le instara al Gobierno de Aragón también a tomar alguna medida. Y solo le voy a decir una cosa, visto la rapidez con la que se han puesto a colgar tuits. Que esta diputada no se haya pasado a Ciudadanos no quiere decir que no sea liberal. Bien, vamos a bajar. Hablaban ustedes de progresividad fiscal, que es el gran discurso de la izquierda.
Vamos a hablar de las musas al teatro. Vamos a bajar de las musas al teatro. Vamos a hablar, por ejemplo, del IRPF en Aragón, porque toda su demagogia cae por tierra. Fíjense, hoy una familia en Aragón con rentas hasta 30.000 euros paga de IRPF 5.042 euros. Solo nos supera Cataluña con 5.050. En La Rioja, no pongo una comunidad del PP, La Rioja, un ciudadano con rentas hasta 30.000 euros mantiene en su bolsillo 192 euros. Y estas personas no son precisamente ricas. Una persona con rentas hasta 45.000 euros en Aragón paga 9.714 euros, los terceros de España que más pagamos. En La Rioja ese ciudadano mantiene 325 euros en su bolsillo. Pero fíjense cuando su demagogia se cae ya del todo. En Aragón una renta hasta 110.000 euros paga, estos ya son ricos, paga 37.640 euros, los séptimos de España. Aquí los que más tienen ya salen un poquito más beneficiados. Fíjense, en La Rioja estos señores pagan 527 euros más que en Aragón. ¿Me han oído? 527 euros más que en Aragón. Pero hasta 300.000 euros en Aragón se pagan 127.412 euros, los 12avos de España. Y estos ya son ricos. En La Rioja pagan 4.502 euros más. ¿Me han oído? 4.502 euros más. Oiga, pero si con ustedes Aragón es el paraíso fiscal de los ricos, ustedes son los que vienen aquí dando lecciones de progresividad fiscal y llevan 7 años en el gobierno y no han hecho nada para cambiar esto. Miren, basta ya de demagogia, que la gente, esa a la que decían antes defender detrás de las pancartas y ahora criminalizan por manifestarse contra ustedes, esa gente ya no llega a fin de mes. Ahora priorizan, señor Sanz, las legumbres para dar de comer proteína a sus hijos. Claro, su ministro está contento, porque ya no comen carne. Así que basta ya de mirar para otro lado, de lanzarle la pelota a Europa, que las medidas las tienen que tomar ustedes en Aragón y en España. Y una de esas medidas es bajar impuestos. Señor Guerrero, que la ciberseguridad no va a dar de comer a los transportistas. Yo creo que hoy ya ha quedado aquí claro quién hace demagogia y hoy todos ustedes, los de la izquierda y el Partido Aragonés, se han retratado. Gracias. Gracias. Señora Susín, Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soria. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz, ya le adelanto que vamos a votar en contra de su iniciativa. A lo largo de todo el día hemos estado escuchando diferentes intervenciones, diferentes propuestas de medidas, pero en nuestro caso vamos a votar en contra. Le resumiré. Sí que es verdad que ante las 3 propuestas tributarias que usted plantea, que el Gobierno de Aragón inste al Gobierno del Estado bajar tanto el IVA como los impuestos especiales de la factura energética, así como esa prórroga del IVA reducido sobre la electricidad, que hoy muchos piden, pero que en el Congreso de los Diputados no votaron a favor, sí que me gustaría decirle que se va a estar y se está estudiando todo este tipo de medidas por parte del Gobierno. Es verdad que a la señora Susín, que tantos datos le gustan dar, yo también le voy a dar algún dato, porque claro, tanto que le gustan las medidas que se adoptan en Alemania, en Francia y en Holanda, pues por ejemplo, señora Susín, imagino que si cogemos los precios de Francia, a lo mejor ya no le gusta tanto, porque fíjese, hoy el litro del gasoil en Francia está a 2,44 euros el litro. ¿Y sabe a cuánto he echado yo esta mañana en mi pueblo, en Tarazona? A 1,76, 60 céntimos más barata, señora Susín. Igual no le gusta tanto el precio, porque claro, impuestos como los que tienen Francia, Alemania y Holanda, evidentemente mucho más altos que lo que tenemos en España, que son de los más bajos de la Europa occidental. Ojalá tuviéramos el IRPF de Francia, ojalá tuviéramos el impuesto de patrimonio de Francia, ojalá tuviéramos el SMI de Francia, porque así podríamos bajar los impuestos y además tener suficientes prestaciones sociales. Señor Sanz, evidentemente todas estas cuestiones que usted pone encima de la mesa son las que llevaron
en una propuesta Continúe. por unanimidad a la Conferencia de Presidentes en La Palma y también las propuestas que llevó el presidente Lambán, algunas de las cuales se han incluido en las propuestas que se van a plantear en esa cumbre europea que se está llevando a cabo en estos momentos, porque evidentemente nosotros pensamos que la solución tiene que ser europea y es lo que se está haciendo por España, que por cierto lo estamos liderando. El Gobierno de España lleva desde septiembre bajando el 60% de los impuestos de la luz. Ya lo he dicho antes, bajamos el IVA del 21% al 10%. Por cierto, señores del Partido Popular, por cierto, señores de Vox, ¿qué hicieron ustedes? No votar a favor. También bajamos los impuestos especiales sobre la electricidad, o 1,2 millones de hogares están protegidos de los más vulnerables. Por tanto, nosotros entendemos que lo prudente, señor Sanz, sería esperar no solamente a las consecuencias o con las medidas que se adopten en esa cumbre europea, sino también a ese plan de respuesta a la crisis de Ucrania que se va a aprobar el próximo 29 de marzo en el Consejo de Ministros. Porque, claro, creemos importante esperar a su detalle, no solamente por el impacto recaudatorio, sino también por la viabilidad jurídico y técnica, porque usted sabe muy bien que tanto el IVA como los impuestos especiales están armonizados y que, por tanto, deberán moverse en esos límites trazados por la Unión Europea. Por tanto, nosotros entendemos, señor Sanz, insisto, que a pesar no solamente de compartir ese espíritu, sino incluso agradecer los términos y el tono serio en el que se ha defendido la propuesta, que tenemos que esperar a evaluar el marco que debe alumbrar la Unión Europea, porque evidentemente si bajamos impuestos, evidentemente si adoptamos medidas, pero no tocamos el problema de origen y de fondo, que es que tenemos un mercado energético disfuncional, difícilmente podremos conseguir un reparto más equitativo. Y por cierto, y por último, y con esto concluyo, señor presidente, estoy cansada de escuchar en esta Cámara que sistemáticamente se falte a la verdad sin ningún tipo de escrúpulos. 20.000 millones del Ministerio de Igualdad que están destinados a las prestaciones por paternidad y de maternidad, a la financiación de la lucha contra la violencia de género y a las partidas para la educación infantil de 0 a 3 años. ¿En qué están en contra, señores diputados? Gracias, señora Soria. Procedemos pues a votar la iniciativa. Sí, señor Sanz. Sí, que se admite por separado la propuesta que ha dicho, de forma que el punto 1 es una votación y el punto 2 y 3 es otra votación. Pasamos pues a votar en primer lugar el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 65 emitidos, votos a favor 28, en contra 34 y 3 abstenciones, con lo cual decae el punto número 1. Votamos ahora de forma conjunta los puntos números 2 y 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos, votos a favor 31, en contra 35, ninguna abstención. Por lo tanto, decaen también estos dos puntos. Explicación de voto. Izquierda Unida. Rápidamente, señora Susín, el discurso de la progresividad es texto constitucional. No es una cuestión que se han inventado las izquierdas, aunque ustedes ahora parecen renegar hasta de la Constitución española. Miren, señor Sanz, no hemos votado a favor, le he explicado antes el porqué, pero creo que es interesante incidir en varias cuestiones. En el ámbito impositivo, la pesca hoy se está movilizando. Bueno, y ya sabe usted qué impuestos gravan al combustible de la pesca. Casi ninguno. ¿Por qué? Porque hay otros problemas. Y sobre esos problemas son sobre los que hay que actuar. No sé quién me ha dicho sobre el aceite de girasol. Claro, es que ahora mismo aceite de girasol, de girasoles cultivados en España antes de la guerra de Ucrania, cuestan 3 veces más de lo que costaban hace 15-20 días. Y eso se llama especulación. Y allí hay que entrar, señorías, allí hay que entrar. Igual que hay que entrar en el reparto del tema del IPC que les he comentado, igual que hay que entrar en el 94% de incremento del precio base antes de impuestos del combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes que tanto defienden a las familias, ¿quieren gravar a los que están haciendo el agosto o no? Díganlo.
Díganlo. ¿Quieren subir el precio? ¿Quieren subir la capacidad adquisitiva de las familias? ¿Sí o no? Díganlo. Gracias. Díganlo. Es que es así. Por lo tanto, ese ha sido el motivo fundamental por el que Izquierda Unida no ha votado a favor, porque consideramos que hay otras cuestiones que hay que trabajar también, como la competencia, como la conformación de precios de la energía, como otras cuestiones. Gracias. Grupo Aragonés, Grupo Parlamentario de Vox, Grupo Parlamentario de Chunta, Grupo Podemos. Señora de Santos. Sí, presidente. Solamente era porque creo que hay quien puede alegrarse mucho si lee un poco más, quiero decir, u otras fuentes. Por ejemplo, a los compañeros de la bancada de Vox les voy a recomendar que descubran lo que hay detrás de esos 20.000 millones de euros que ya se está notando en Aragón, lo que supone para la economía y la igualdad todo ese dinero que ya está en nuestras comarcas y ya se está convirtiendo en incentivo a la economía y a la igualdad. De verdad que se llevarán una grata sorpresa. Les invito también, si me permiten, a leer acerca del porcentaje real de lo que es los impuestos. Usted ha dicho que están por encima del 60%, mentira, falacia. En la gasolina están exactamente en el 43% y en el diésel en el 37%. Mentiras. En ese sentido, ni siquiera el IVA, porque luego se lo repercuten. Así que, por favor, no falten a la verdad y tienen lecturas apasionantes que les harán la vida muchísimo más agradable. Muchas gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista. Nada. Ah, perdón. Me dejaba Ciudadanos. Señor Saz. Perdón. Tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, primero agradecer a los grupos que han votado a favor, totalmente el Partido Popular y parcialmente Vox. Es decir, hablar de, vamos a ver, de una desfiscalización y del riesgo de una desfiscalización el año que, según el presupuesto del Estado español, es la recaudación más alta de la serie de los últimos 100 años, pongamos, o conocidos, pues hombre, riesgo de desfiscalización hay poco. Y además, hablar de riesgo de desfiscalización cuando se presume o se dice, porque es verdad, que estamos en la comunidad autónoma ante el presupuesto más alto de su historia, pues hombre, hay poco riesgo de desfiscalización. Aunque a mí prefiero y me gusta mucho más el concepto de esfuerzo fiscal, que es el que hay que aliviar a los ciudadanos en una situación como en la que estamos, ¿no? Gracias. Y se trata sin más de eso. Muchas gracias. Y además se va a producir la paradoja de que estos 3 puntos se van a producir. Vamos a ver cómo se reúne una mesa, vamos a ver cómo se baja el IVA y vamos a ver cómo se retocan los impuestos especiales seguramente el mes que viene. Muchas gracias, señor Saz. Partido Popular no, Grupo Parlamentario Socialista no. Pues concluido el orden del día, corresponde al día de hoy. Se levanta la sesión hasta mañana, se suspende la sesión hasta mañana.